Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Zataka Academy. Hoy es un día muy especial porque no solo retomamos la publicación de contenidos en el canal, sino que volvemos por todo lo alto anunciando el primer gran curso de Zataka Academy. En este vídeo os presentaremos las características del curso Aprende Testing en 100 días. Antes de compartir el temario del curso, queremos explicar los motivos que nos han impulsado a elegir la temática del testing y no cualquier otra. En Zataka contamos desde hace muchísimos años con un departamento especializado en testing y en los últimos 3 hemos logrado que todos los programadores de la empresa hayan integrado el hábito de escribir sus propios tests. Esta disciplina ha transformado nuestra forma de trabajar y se ha convertido en una seña de identidad imprescindible para formar parte de la compañía. El camino hasta alcanzar el punto actual de madurez no ha estado exento de dificultades y de largas horas de formación interna e intercambio de opiniones. Durante este recorrido, con frecuencia, hemos tenido la impresión de que la inmensa mayoría de recursos didácticos sobre testing, tanto gratuitos como de pago, se quedaban en la superficie, omitiendo temas esenciales para adquirir un conocimiento integral de la materia. Por este motivo, valoramos que una de las formaciones que podía generar mayor impacto positivo en la comunidad era un curso de testing 100% gratuito, en español, dividido en breves lecciones y accesible para todos los niveles. Publicaremos un vídeo diario de lunes a viernes, casi siempre de duración inferior a 10 minutos. Sabemos que el consumo de contenido ha cambiado, especialmente entre las nuevas generaciones, pero queremos subrayar que este curso no será corto ni superficial. Alcanzar la maestría requiere tiempo, constancia y paciencia. Si cultiváis estas virtudes, al finalizar el curso habréis crecido mucho más de lo que ahora os podéis imaginar. El curso comenzará con una introducción teórica sobre testing, pero su enfoque será eminentemente práctico con ejemplos de código. Dado que en Zataka somos especialistas en la creación de sitios web personalizados con Laravel, el stack tecnológico que usaremos para ilustrar las temáticas será la suma de PHP, Laravel, PHP Unit y Mockery. No obstante, es importante destacar que muchas de las lecciones serán aplicables a otros frameworks de PHP como Symfony e incluso algunos conceptos podrán trasladarse a otros lenguajes de programación. Otra particularidad de este curso que lo diferencia de otros sobre testing con Laravel es que ofrece soluciones y ejemplos no solo para aplicaciones MVC con plantillas de Blade, sino también para aquellas que utilizan Laravel como una API REST. El curso se divide en 3 niveles: básico, intermedio y avanzado. Hemos diseñado los contenidos para que una persona sin experiencia previa en testing pueda acabar entendiendo temas avanzados. La curva de aprendizaje es gradual y accesible. Empezaremos hablando sobre la importancia del testing, para que entendáis por qué es esencial contar con un buen conjunto de pruebas que aseguren la calidad de nuestro software. A continuación, conoceremos la clasificación de los tests. Veremos que existen diferentes tipos y que no todos cumplen las mismas funciones. Esto permitirá que los miembros de un mismo equipo compartan una terminología clara que delimite el alcance de las pruebas y evite duplicaciones en nuestra cobertura. También estudiaremos las estrategias de testing más comunes. Por supuesto, comentaremos la famosa pirámide de testing, pero también otras aproximaciones que han ido ganando popularidad en los últimos años. Como no podía ser de otro modo, una parte central de este nivel introductorio se destinará a dominar PHP Unit, que es la librería predominante para realizar pruebas en PHP. Entre otros, analizaremos el ciclo de vida de las pruebas, los modos de ejecución disponibles, las aserciones más habituales y la posibilidad de crear test cases base para reutilizar comportamientos entre diferentes clases de prueba. Por último, en este primer nivel, cubriremos otros temas útiles para el testing en cualquier lenguaje. Destacaremos algunas convenciones comunes para organizar los tests dentro de un proyecto, así como las nomenclaturas más usadas en los métodos de prueba. Y además hablaremos de las 3 fases de los tests en las que se suele estructurar una prueba. Pasando al nivel intermedio, exploraremos funcionalidades y técnicas más complejas. Por ejemplo, aprenderemos a configurar una base de datos independiente para realizar pruebas automatizadas de manera profesional. También estudiaremos las factorías de Laravel en profundidad, ya que permiten crear modelos de datos de manera rápida, flexible y escalable, ideales para nuestras pruebas. Además, para aprovechar al máximo su potencial, conoceremos la librería FakerPHP, con la que podremos generar datos ficticios con sencillez.
Más adelante en el curso dedicaremos varias sesiones a los data providers de PHP Unit. Esta característica nos facilitará la ejecución de un mismo caso de prueba con distintos conjuntos de datos, mejorando así la reutilización de código y ampliando la cobertura de las pruebas. Llegando al ecuador del curso, centraremos toda nuestra atención en los dobles de prueba, esenciales para simular comportamientos de objetos en escenarios donde no se deba ejecutar la implementación real de producción. La importancia que le otorgamos a este tema se refleja en el gran peso que ocupa dentro del curso, representando aproximadamente el 25% del total de los contenidos. Para concluir las temáticas de nivel intermedio, comentaremos antipatrones de testing, es decir, errores comunes que debemos evitar al escribir nuestros tests. Y finalmente reflexionaremos sobre un punto clave, el de determinar qué es realmente necesario testear. Es crucial saber dónde concentrar nuestros esfuerzos para obtener la mayor garantía con el menor coste posible. Una vez hayáis dominado los fundamentos del testing, estaréis preparados para abordar cuestiones más avanzadas. En este último nivel profundizaremos en trucos y técnicas que elevarán vuestra habilidad a la hora de hacer testing. Trataremos cómo evitar tests erráticos que fallen de manera aleatoria, aplicando prácticas que minimicen los falsos negativos. Para que nuestra batería de pruebas sea eficaz, deberá ser rápida, por lo que también compartiremos varios vídeos para lograr optimizar el rendimiento global de la suite de test. En esta línea nos adentraremos en aspectos relevantes como el uso de test de contrato, el almacenamiento en caché o la paralelización de las pruebas para mejorar la velocidad de su ejecución. También discutiremos sobre cobertura de código, una métrica que mide el porcentaje del código cubierto por los tests, y os ofreceremos nuestra perspectiva sobre cómo interpretarla y mejorarla de manera efectiva. Destinaremos otra sesión a la creación de scripts de Composer para optimizar y automatizar la ejecución de pruebas y así facilitarnos el flujo de trabajo desde diferentes proyectos. Además, os mostraremos técnicas avanzadas como las pruebas de mutaciones o el algoritmo de todos los pares que contribuyen a mejorar la calidad del código. Otros vídeos que seguramente incorporemos hacia el final del curso cubrirán temáticas como PEST, una herramienta moderna introducida en el 2021 que simplifica la escritura de pruebas en PHP, y el uso avanzado de Faker para poder sobreescribir sus métodos e incluso extender la librería con funciones personalizadas. Estas son solo algunas de las temáticas más destacadas que hemos planificado para el curso, pero probablemente incluiremos otras que no hemos mencionado. De hecho, estamos abiertos a recibir propuestas de contenidos que puedan resultar interesantes para la comunidad. Como podréis imaginar, preparar un curso de esta envergadura nos ha costado meses de trabajo. En la etapa inicial en la que estuvimos elaborando la tabla de contenidos, analizamos numerosos cursos, gratuitos y de pago, algunos de ellos de plataformas muy famosas que seguramente tengáis en mente, y observamos que la mayoría suelen incluir como mucho 20 o 30 vídeos con ejemplos sin demasiada profundidad. Nosotros, en cambio, hemos apostado por el curso que hubiéramos deseado consumir al inicio de nuestra carrera, completo, riguroso y en español. Lo ofrecemos totalmente gratuito porque nuestro objetivo es llegar al mayor número posible de programadores, pero quienes deseéis un certificado que avale vuestra competencia en plataformas profesionales como LinkedIn, podréis obtenerlo a través de la web de Zataka Academy. Y esto es todo por hoy. Si queréis estar informados de cada nuevo vídeo, ya sabéis, suscribíos y activad la campanita de notificaciones. Nos vemos en el curso y hasta entonces, un fuerte abrazo. En este vídeo vamos a hablar de qué entendemos por testing y por qué es importante. Si has visto el vídeo anterior ya sabrás que este curso será extenso y cubrirá muchas temáticas que te enseñarán a aplicar testing de forma profesional para mejorar la robustez de tus aplicaciones. Puede que ya estés convencido de la importancia del testing o puede que lleves años como programador y que todavía dudes de la necesidad real de incorporarlo en tus proyectos. Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. El aprendizaje ha sido una habilidad crucial para nuestra supervivencia como especie, pero también puede ser intelectualmente demandante y requerir de mucha energía mental, tiempo y esfuerzo. Cuando no vemos un beneficio claro o inmediato, o cuando la tarea parece demasiado difícil, tendemos a evitar el aprendizaje. En este sentido, es fundamental tener la ilusión necesaria para enfrentarnos al reto de aprender y superar la pereza. Y perdona si esta reflexión en este vídeo te sorprende o te suena a sesión de coaching o autoayuda, pero la realidad es que hay programadores que se pasan décadas sin hacer testing
porque simplemente no acaban de entender las razones por las que merece la pena hacerlo. Todos sabemos que lo más importante para aprender es querer aprender, pero para querer aprender hay que conocer los beneficios de este esfuerzo, por lo que en los próximos minutos vamos a repasar las grandes ventajas del testing para que sientas una motivación intrínseca que te impulse a seguir este curso que tantos meses nos ha costado preparar. La definición del testing es muy fácil de entender. El testing de software no es más que el proceso que verifica que una aplicación funcione correctamente, o dicho de otro modo, comprueba que la aplicación cumple con los requisitos establecidos por el cliente o, en su defecto, por la persona que ejerza el rol de Product Owner en un proyecto. Las ventajas del testing son numerosas, pero la principal motivación es mejorar la eficiencia de costos en una empresa. La identificación temprana de errores antes de que estos lleguen a producción, por ejemplo mediante el uso de pipelines, puede ahorrar a la empresa una cantidad significativa de dinero, tanto de manera directa como indirecta. No solo hablamos de casos graves en los que un error en el código podría causar una pérdida inmediata de dinero, sino del impacto a medio y largo plazo. Un software plagado de errores daña gravemente la reputación de la compañía. En última instancia, esto puede llevar a que los clientes no adquieran el producto y que por tanto la empresa también tenga una pérdida de ingresos, en este caso indirecta. Si ahora mismo estuviera delante de un auditorio, empezaría a ver algunas caras de desconcierto, algunos ceños fruncidos e incluso puede que alguna mano tímida se alzara para realizar la siguiente pregunta. Oye Germán, yo llevo a cabo pruebas manuales para comprobar la validez de mi código. ¿Acaso hacer testing automático no es precisamente una pérdida de dinero para la empresa, dado que tengo que dedicar mucho tiempo a crear una batería de test para mi aplicación? Este es, sin duda alguna, el argumento principal que los programadores suelen esgrimir para evitar hacer testing. Sin embargo, esta razón es una falacia que se desmonta con relativa facilidad. Piensa en una funcionalidad de una aplicación. La implementas por primera vez, la pruebas manualmente, todo va bien y la subes a producción. Un mes después hay que rectificar la funcionalidad y vuelves a probarlo todo manualmente antes de subir de nuevo a producción. ¿Qué pasaría si la funcionalidad cambia por tercera, cuarta o quinta vez? Sería desesperante repetir unos protocolos de clic cada vez más largos para validar que no se ha roto nada. ¿No sería ideal tener algún tipo de robot ayudante que lo hiciera por nosotros? Esto es exactamente en lo que consiste el testing automático. En proyectos grandes y a largo plazo, donde es inevitable que entren y salgan programadores de un equipo, es imposible que ningún programador en particular conozca todas las funcionalidades de la aplicación, por lo que a medida que éstas crecen, las pruebas exclusivamente manuales se vuelven pronto inviables. Además, disponer de pruebas automatizadas nos proporciona una red de seguridad para refactorizar nuestro código o aplicar cambios con mayor confianza, sin temor a romper el producto estable. Esto es particularmente evidente cuando, por ejemplo, nuestro proyecto actualiza la versión de PHP o del framework con el que trabajamos. Por tanto, podemos concluir que, aunque pueda parecer una pérdida de tiempo y recursos, en realidad, en cuanto un proyecto empieza a crecer un poco, la automatización de estas verificaciones es la única solución viable para favorecer un ciclo de desarrollo rápido que siga centrado en aportar más valor al proyecto en lugar de perder tiempo probando repetidamente que la aplicación no se haya roto con una nueva versión. De lo que se trata es de ofrecerle al usuario de tu aplicación la mejor experiencia de uso posible, que esté satisfecho con tu producto, hable de él y lo recomiende entre sus círculos de confianza. Y ten por seguro que si tú no implementas testing, estarás delegando esta responsabilidad en el usuario final de tu aplicación, quien en el mejor de los casos sacrificará su tiempo para escribirte e informarte de los errores que encuentra, pero en muchos otros casos simplemente dejará de usar tu producto. Otra ventaja del testing, que a menudo se pasa por alto, es que promueve una mejor colaboración entre los desarrolladores. Las pruebas sirven como documentación, ayudando a los nuevos miembros que se incorporan al equipo
a entender el comportamiento esperado del código y fomentando una cultura de calidad y responsabilidad compartida. Por último, no podemos olvidar que hay proyectos que exigen garantías de testing para asegurar que el software cumple con ciertos estándares de calidad, seguridad y funcionalidad antes de ser aceptados. Algunos sectores que suelen requerir un testing más riguroso son la industria de la salud, la aeronáutica y la bancaria. Esto no es de extrañar, ya que un fallo en el software en estos sectores podría tener consecuencias catastróficas. ¿Qué pasaría si una aplicación de un hospital no funcionara correctamente? ¿O si un avión no pudiera despegar por un fallo en el software? ¿O si un banco perdiera los datos de sus clientes? En estos casos, el testing es un requisito indispensable para cumplir con regulaciones y estándares. Esperamos, en este punto del vídeo, haberos convencido de hacer testing, pero sabemos que vamos a tener que esforzarnos todavía más con algunos de vosotros que ahora mismo estáis viendo el vídeo y en vuestra cabeza resuena un sí pero gigante con alguna de las siguientes excusas. Es que yo soy un desarrollador independiente, no trabajo con otras personas, conozco mi proyecto y confío en mis test manuales. O también es que trabajo en pequeños proyectos de páginas como Upwork que debo entregar rápidamente y por los que recibo una compensación modesta. O el también famoso es que estoy saturado con la implementación de nuevas funcionalidades de manera continua, lo que me deja poco tiempo para escribir test. Y la verdad sea dicha, estas razones son comprensibles. Al fin y al cabo, ¿por qué deberías hacer test si el presupuesto es muy ajustado y el cliente no te lo ha solicitado? Puede que en cuanto entregues el proyecto nunca más sepas de él. Tampoco te vamos a juzgar si estás en una empresa bajo presión constante para entregar nuevas funcionalidades y todo tiene que estar hecho para ayer. Ni siquiera vamos a plantearte que tu proyecto en solitario de hoy podría crecer y requerir en un futuro de un equipo que modifique código tuyo que no tiene pruebas. Para todos estos supuestos, queremos convencerte de hacer testing con la siguiente pregunta. ¿Aspiras a ser desarrollador senior en tu carrera? Si la respuesta es que sí, entonces debes saber que la gran mayoría de empresas que buscan programadores senior incluyen el conocimiento de testing entre los requisitos de sus ofertas laborales, siendo por tanto una habilidad indispensable para alcanzar estos puestos. No os vamos a negar que empezar a hacer testing puede ser un desafío, pero creednos que una vez superada esta dificultad inicial, la sensación de satisfacción es total y se gana mucha tranquilidad y paz mental. Es importante recordar que no es necesario realizar todos los tests de golpe al iniciarnos en el testing. Podemos comenzar con algunos tipos de test que nos resulten más sencillos o que sean más críticos e ir mejorando nuestras habilidades y ampliando la cobertura de nuestras pruebas de manera progresiva con el tiempo. Dos de las figuras más importantes en el mundo de la programación, Michael Feathers, autor del famoso libro Trabajando eficientemente con código legado, y Ken Beck, creador de la metodología de Extreme Programming y de la técnica de desarrollo guiado por pruebas, también conocida como TDD, se refieren al testing en los siguientes términos. El primero escribe que, para mí, código legado es simplemente código sin test. Y el segundo afirma que cualquier funcionalidad de un programa sin una prueba automatizada simplemente no existe. Así pues, te invitamos a que te dejes llevar de la mano en el aprendizaje del testing y nos acompañes en este apasionante curso para que puedas ser el primero en tu empresa en decir que no se va a dejar el testing para la siguiente iteración. Esperamos que disfrutes del contenido que hemos preparado con tanto cariño y que puedas crecer profesionalmente gracias a Zataka Academy. Recuerda suscribirte al canal para acceder a todos los capítulos del curso y hasta el próximo vídeo, un fuerte abrazo. Abres el navegador, buscas en Google tipos de test, empiezas a hacer scroll y te encuentras con un sinfín de diagramas, esquemas y términos que te dejan totalmente aturdido. En la clase de hoy intentaremos arrojar un poco de luz sobre esta cuestión y conocer los principales tipos de test que existen. ¿Cómo narices se clasifican los tests? Esta es la gran pregunta. Lo primero que debéis saber es que hay muchas formas de categorizar los tests, dependiendo del criterio que se utilice.
En los próximos minutos exploraremos algunos de los métodos de clasificación más importantes y al final del vídeo os mostraremos un ejemplo de cómo un mismo test puede ser definido de múltiples maneras sin que estas definiciones sean excluyentes entre sí. La primera división más evidente es la que se fija en la automatización de los tests. Si una prueba requiere de intervención humana para llevarse a cabo, entonces hablamos de una prueba manual. Por contra, si la prueba puede ser lanzada y validada de forma autónoma, se considera una prueba automática. Si habéis visto el vídeo anterior del canal, ya estaréis familiarizados con las enormes ventajas del testing automático y sabréis que en este curso os enseñaremos a realizar pruebas automáticas de forma sencilla y eficaz. Otra de las clasificaciones más habituales es la que toma en consideración la cobertura de código, o para que todo el mundo lo entienda, qué cantidad de líneas de código son leídas o cubiertas al ejecutar un test. En este sentido, se distingue entre pruebas unitarias o de componentes, pruebas de integración y pruebas de sistema. Las pruebas unitarias se centran en verificar el funcionamiento de las unidades más pequeñas y aisladas de nuestro código, como por ejemplo un método de una clase. Las pruebas de integración, por su parte, se encargan de comprobar que las distintas unidades de código se comunican entre sí de forma correcta. Por último, las pruebas de sistema representan la máxima expresión de los test de integración, ya que abarcan la totalidad de los componentes de la aplicación. Estos tests ejecutan la aplicación de la misma forma que lo haría el actor o usuario final, es decir, al más alto nivel de abstracción. Un concepto que aparece frecuentemente en este tipo de clasificación es el de la granularidad. Este término se refiere al grado de alcance o profundidad de una prueba. Se dice que un test tiene mayor granularidad o que es más fino cuando prueba una porción más pequeña del código. En cambio, los test de sistema, al comprender una porción mucho mayor de código, se consideran test de baja granularidad. En cualquier caso, en vídeos futuros analizaremos con más detalle cada uno de estos tipos de test, ya que entender sus implicaciones es fundamental para conseguir una batería de pruebas equilibrada en nuestra aplicación. La siguiente tipología de test que vamos a destacar se basa en el factor de validación, o dicho de otro modo, en el objetivo que se persigue al realizar la prueba. En este caso, decimos que un test es funcional cuando su propósito es garantizar que las características y funcionalidades del software se comportan según lo esperado. Por el contrario, las pruebas no funcionales hacen hincapié en aspectos importantes del comportamiento del producto que mejoran la experiencia del usuario, pero que no están relacionados con funciones específicas del software. Entre las pruebas no funcionales más comunes encontramos las pruebas de rendimiento, compatibilidad, usabilidad o escalabilidad. Así pues, podríamos resumir que mientras que las pruebas funcionales ponen el acento en qué debe hacer el software, es decir, si funciona o no, las pruebas no funcionales evalúan cómo lo hace, centrándose en los atributos de la calidad del software. Si os paráis a pensar, un usuario podría solicitar una página web que funciona correctamente, por lo que a priori habría pasado los test de funcionalidad, pero en la práctica ofrecer una mala experiencia de usuario, bien porque tardará en cargar, porque no presentará la información de forma clara, etc. Es decir, en este caso fallarían sus tests no funcionales. A continuación, os mostramos algunas pruebas de un proyecto imaginario. Os animamos a pausar el vídeo durante unos segundos para que reflexionéis y decidáis si estas pruebas son funcionales o no antes de enseñaros la solución. Estos serían los resultados. Todos los tests situados en la columna izquierda son tests funcionales porque validan que el software realiza las funciones que se espera de él. En cambio, los de la derecha son tests no funcionales, ya que se relacionan con aspectos que no afectan directamente a la funcionalidad del software, pero que son igualmente importantes para garantizar una buena experiencia de usuario. Otra distinción muy común cuando se habla de tests es aquella que los divide según el conocimiento que se disponga de la estructura interna del código. De acuerdo con este criterio, los tests se pueden clasificar en dos grandes grupos, test de caja blanca y test de caja negra.
En los test de caja blanca, quienes diseñan las pruebas conocen la arquitectura interna y el funcionamiento del código, mientras que en los test de caja negra, los testers no tienen en cuenta cómo está implementado el software. En su lugar, se centran en la entrada y la salida de datos del sistema, ignorando por completo su procesamiento. Por estas razones, los test de caja blanca se suelen emplear para asegurar que todas las partes del código quedan cubiertas, eliminando aquellas que son innecesarias, y también se usan para realizar análisis de seguridad o de rendimiento. Este último caso es muy manifiesto, ya que ¿cómo podríamos saber si un algoritmo es eficiente sin conocer los detalles de implementación? Las pruebas de caja blanca, por tanto, solo pueden ser implementadas por los desarrolladores, ya que el cliente desconoce la estructura interna del código. En cambio, los test de caja negra son más frecuentes cuando el foco está en el comportamiento general del sistema para así asegurar que el software cumple con los requisitos del cliente. Desde este punto de vista, un test de caja negra comprobaría que cuando un usuario introduce un correo electrónico y una contraseña, el sistema le permite acceder a su cuenta. En este ejemplo, el tester no necesita saber cómo se ha implementado el sistema de autenticación. No le interesa si se ha usado Firebase, Laravel Passport o cualquier otra tecnología, sino simplemente que el usuario haya podido acceder a su cuenta. Si bien los test de caja blanca pueden ser particularmente necesarios en determinados puntos críticos de una aplicación, como por ejemplo para validar todos los flujos de un proceso de facturación, en muchas ocasiones los test de caja negra serán suficientes y será preferible realizar más test de caja negra o implementar nuevas funcionalidades antes que dedicar un tiempo excesivo en la creación de test de caja blanca. La combinación de los test de caja negra con la técnica de peer testing, donde el código desarrollado por un programador es probado por un compañero, es una de las mejores prácticas para detectar errores rápidamente y garantizar la calidad del software. Realizar test cruzados evita que los tests estén viciados, ya que el programador que escribe pruebas de su propio código puede tener sesgos y pasar por alto detalles importantes. Para finalizar con esta categoría, cabe decir que se les llama test de caja gris a aquellos tests que son una mezcla de caja blanca y caja negra, es decir, que tienen un conocimiento parcial de la estructura interna del código. El siguiente método de clasificación que vamos a comentar se enfoca en la ejecución del código. Se consideran pruebas dinámicas todas aquellas pruebas que precisan probar el funcionamiento del programa en tiempo de ejecución. En contraste, las pruebas estáticas buscan errores sin necesidad de correr el código. Esto incluye actividades como el análisis de los requisitos, el diseño del plan de pruebas, la revisión del software, el seguimiento de la documentación y del calendario del proyecto, o la creación de estándares de codificación para mejorar la calidad del código. El beneficio de las pruebas estáticas es que en fases tempranas se pueden localizar y corregir defectos que no son fácilmente detectables durante las pruebas dinámicas, lo que reduce los costes y el tiempo de desarrollo. La última categorización que vamos a mencionar es un poco más avanzada o técnica, ya que observa los requisitos del cliente, especialmente en metodologías como ATDD o BDD. Se denominan pruebas de aceptación o validación a aquellas que verifican que el software cumple con las especificaciones del negocio planteadas por el cliente. Estas pruebas constituyen la etapa final antes del despliegue en producción. En estas metodologías puede usarse el concepto de Definition of Done para determinar cuándo se da por completada una funcionalidad o historia de usuario, y se entiende que un producto ha superado las pruebas de aceptación cuando se han alcanzado todos sus requisitos, tanto funcionales como no funcionales. En el siguiente cuadro resumen se puede visualizar el conjunto de clasificaciones que hemos abordado en este vídeo. Lo tomaremos como referencia para definir el test de ejemplo que presentamos a continuación. El test en cuestión es muy sencillo. Simplemente comprueba que el método aumentar stock de la clase producto incrementa la cantidad de existencias disponibles en la cantidad indicada por parámetro. Así pues, ¿cómo clasificaríamos este test? En primer lugar, diríamos que es una prueba automática, ya que no requiere de intervención humana. En términos de granularidad, podríamos afirmar que es una prueba unitaria, porque valida el comportamiento de un fragmento aislado de nuestro código. Además,
lo calificaríamos como funcional y dinámico, ya que verifica que el método aumentar stock se comporta según lo esperado en tiempo de ejecución. Debería tratarse como una prueba de caja negra, puesto que no es necesario conocer la estructura interna del código para realizar la prueba. Y finalmente, no lo consideraríamos una prueba de aceptación, ya que el método aumentar stock no es una exigencia directa del cliente, sino una decisión del desarrollador. Lo que el cliente realmente requiere es que la funcionalidad de aumento del stock vaya bien desde la perspectiva del usuario final, como por ejemplo al usar la API o la interfaz de usuario. Con este ejemplo práctico, damos por concluida la clase de hoy. Esperamos haber podido disipar muchas de vuestras dudas y hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Hola a todos, en esta nueva sesión del curso de testing vamos a explicar con más detalle qué caracteriza a los test unitarios y cuándo son útiles. Test unitarios por aquí, test unitarios por allá. ¿Cómo definimos con precisión lo que son los test unitarios? El reconocido ingeniero de software británico Martin Fowler destaca en su blog que, a pesar de los diferentes matices existentes en la industria a la hora de describirlos, existe un consenso sólido con respecto a algunas de sus características. La primera, como ya mencionamos en el vídeo anterior, es que los test unitarios verifican el funcionamiento de pequeñas unidades aisladas de código. Se consideran test de alta granularidad porque prueban porciones muy específicas del código. Pero, ¿qué se entiende por una unidad de código? Según a quien preguntes, la definición de unidad puede variar ligeramente. En programación orientada a objetos, una clase suele ser tratada como una unidad, si bien también lo puede ser un conjunto de clases relacionadas o puntualmente un subconjunto de métodos. En otros enfoques, como en la programación por procedimientos o en la programación funcional, se tiende a considerar una función individual como la unidad. Este debate, en realidad, no es tan relevante mientras haya un acuerdo a nivel de equipo de trabajo. Por ejemplo, en Zataka consideramos test unitarios a todos aquellos test que prueban clases particulares de forma aislada, como casos de uso, entidades, agregados, objetos de valor, etc. La segunda característica distintiva de las pruebas unitarias es que se espera que su ejecución sea significativamente más rápida que la de otros tipos de test. Como veremos dentro de unos vídeos cuando comentemos la pirámide del testing, si conseguimos que la mayoría de nuestros tests sean unitarios, podremos ejecutar toda la batería de test en local de forma continua y rápida, permitiendo detectar errores de inmediato. De lo contrario, si nuestros tests son lentos, no los ejecutaremos con la frecuencia necesaria y perderán la utilidad de detectar errores de manera temprana. Para lograr test aislados y rápidos, muchos programadores usan dobles de pruebas para simular el comportamiento de un objeto en producción. Las pruebas unitarias se suelen apoyar en dobles de pruebas, entre otros casos, para evitar la interacción con los sistemas de almacenamiento y APIs externas o para falsear el envío de emails. Los test unitarios que utilizan dobles de pruebas son conocidos como test unitarios solitarios, mientras que aquellos test unitarios que dependen de otras unidades para completar su comportamiento son conocidos como test unitarios sociables o directamente test de integración. Hay quienes son más partidarios de usar test solitarios y otros prefieren los test sociables. Martin Fowler incluso acuñó para estas dos escuelas de testers los términos mockists y classicists. Aunque existen fervientes detractores de los dobles de prueba, la realidad es que en la mayoría de casos reducen el tiempo de ejecución del test y son muy útiles en determinados contextos, como cuando los colaboradores de la clase de prueba son problemáticos o cuando los tests no son deterministas. Es por ello que una parte sustancial de este curso se destinará a explicarlos con calma y a mostrar ejemplos de uso. Dejando ya de lado los dobles de prueba, podemos concluir que los test unitarios son fundamentales para la rapidez de nuestros tests y para probar exhaustivamente las partes críticas de nuestra aplicación, como podrían serlo, por ejemplo, los diferentes flujos de un trámite de pago o las distintas posibilidades en un proceso de inicio de sesión o registro. Sin embargo, no podemos acabar este vídeo sin recordar que la contrapartida de los test unitarios solitarios es que no garantizan el funcionamiento global de la aplicación cuando las diferentes unidades se ejecutan juntas. Para mayor confianza, también deberemos diseñar test de mayor cobertura de código, como los test de integración y de sistema que estudiaremos en los próximos vídeos del canal. Así que estad atentos y hasta la siguiente entrega. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de testing.
En el vídeo anterior estudiamos las características de los test unitarios y hoy es el turno de los test de integración, también conocidos como test de servicio. Como su propio nombre indica, los test de integración verifican la correcta integración de diferentes unidades o componentes de nuestro programa. Es importante tener en cuenta que aunque los módulos de nuestro producto puedan funcionar bien individualmente, podrían fallar al ejercitarlos a la vez, por lo que estos tests velan porque esa interacción también funcione bien. A diferencia de los test unitarios, que simulan cualquier interacción externa a la unidad mediante el uso de dobles de prueba, los test de integración permiten que estas interacciones ocurran con objetos reales. Estos tests dejarían que se produjera una llamada a una base de datos o a un sistema externo para validar la lógica de negocio con datos reales. Un ejemplo de test de integración podría ser aquel que ejecuta un caso de uso del programa y luego consulta la base de datos para confirmar que todo el proceso, desde la capa de negocio hacia abajo, funciona correctamente. Aquí podríamos darnos cuenta de que la cadena de conexión a la base de datos es errónea o que tenemos una errata en una consulta a nuestro sistema de persistencia. Mucha gente considera interesante el uso de test de integración cuando un test requiere de muchos dobles de prueba y complica excesivamente el test. Por otro lado, los test de integración tienen una granularidad más baja que los test unitarios, por lo que son más frágiles ante cualquier cambio en los componentes que lo conforman. También son más lentos, por lo que escribiremos menos test de integración que unitarios. Una vez que se ha comprobado que dos módulos se integran bien, no es necesario repetir el test para otras variantes de la lógica de negocio. Para eso, crearemos diferentes test unitarios. A pesar de ofrecer una cobertura de código mayor que la de los test unitarios, los test de integración tampoco nos garantizan totalmente que la ejecución de la aplicación final funcione como debe. En este sentido, el tipo de test más completo o garantista, aquel que ejecuta el código de la forma más cercana a como lo haría el usuario final, es el test de sistema, que comentaremos en el próximo vídeo. Esperamos que os haya gustado esta breve píldora sobre test de integración y hasta el vídeo de mañana, un fuerte abrazo. Habiendo explicado ya los test unitarios y de integración, nos falta conocer el último tipo de test en términos de cobertura o granularidad. Hablamos de los test de sistema. Los test de sistema, también ampliamente conocidos como test end-to-end y en menor medida como broad stack test o full stack test, representan la máxima expresión de los test de integración, ya que abarcan la totalidad de los componentes de la aplicación para un escenario de uso particular. Estos tests ejecutan la aplicación de la misma forma que lo haría el actor o usuario final, es decir, al nivel más alto de abstracción. Cada interacción que un usuario realiza en una página web tendrá al menos un test de sistema asociado. En este sentido, consideramos test de sistema aquellos tests que manipulan la aplicación a través de una interfaz de usuario, como los escritos con herramientas que emulan el funcionamiento del navegador, como Laravel Dask, Playwright, Selenium o Cypress, pero también aquellos tests que se sitúan justo por debajo de la interfaz de usuario, los denominados test subcutáneos según Martin Fowler. Entre estos test subcutáneos encontramos los test de API, que como podéis imaginar, prueban los endpoints de la API de una página web. Además, dentro de este tipo de test, se incluyen aquellos que verifican cualquier otro punto de entrada a la aplicación. En una aplicación de Laravel, un test que probara una clase que heredara del command de Laravel para posteriormente ser ejecutada por consola, por ejemplo, mediante una tarea cron, también se consideraría un test de sistema, ya que evaluaría todos los componentes de la aplicación de manera transversal. Dado que los test de sistema son los más cercanos a la realidad de uso de la aplicación, podemos afirmar que su gran ventaja es proveer la mayor garantía de funcionamiento de nuestra aplicación, así como la capacidad de descubrir errores que otros tipos de test no detectarían. Unos pocos test de sistema pueden ser más fiables que decenas de unitarios. No obstante, esta ventaja es a su vez una debilidad. El hecho de tener una muy baja granularidad provoca que sean lentos y frágiles, ya que cualquier cambio en alguna de las partes del sistema puede romperlos. La dificultad en su mantenimiento, sumada a su inherente lentitud, nos debe obligar a ser cautelosos en la cantidad de test de sistema que creemos. En el siguiente vídeo de este curso, veremos cómo, de acuerdo con la pirámide del testing, los test de sistema deberían representar el menor porcentaje de nuestra batería de pruebas. Para cerrar este vídeo, vamos a añadir dos apuntes finales a modo de bonus. El primero es que los test de sistema podrían contemplar contextos mayores y configurar distintos tests para diferentes sistemas operativos o navegadores web.
El segundo es trasladaros que un test de API también puede usar un doble de prueba, por ejemplo, para un servicio remoto, y a pesar de no cubrir el 100% del código real de producción, seguiría considerándose un test de sistema. La garantía de que esa llamada al servicio remoto funcione correctamente podría obtenerse mediante un test de contrato, como explicaremos más adelante en el curso. Esperamos que os haya gustado este mini vídeo del curso y hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Ya has visto los vídeos anteriores del curso, has interiorizado la importancia del testing y has entendido las diferencias entre test unitarios, de integración y de sistema. Pero entonces te asaltan algunas dudas. ¿Cuántos test de cada tipo debo escribir? ¿Cómo debo diseñar mi batería de pruebas? ¿Estaré creando demasiados test? Para asegurar la calidad de nuestra aplicación, es esencial definir una estrategia de testing adecuada durante el ciclo de desarrollo. En la clase de hoy hablaremos tanto de la pirámide del testing como de otras estrategias surgidas en los últimos años que han cuestionado su idoneidad para ciertos proyectos y se erigen como alternativas plausibles. La estrategia de testing predominante en la industria desde su aparición es sin lugar a dudas la de la pirámide del testing. Introducida en 2010 por Mike Cohn en su libro Succeeding with Agile y popularizada por Martin Fowler, la pirámide de pruebas es una metáfora visual que representa el peso que deberían tener los distintos tipos de prueba en un proyecto, garantizando así una batería de test eficiente, confiable y fácil de mantener. La imagen original de la pirámide cuenta con 3 niveles: test unitarios en la base, test de servicio o integración en el centro y test de interfaz en la cúspide. Este modelo propone escribir test con diferentes niveles de granularidad, promoviendo que su mayoría sean los de la parte inferior de la pirámide. Dado que las pruebas unitarias son las más fáciles de construir y mantener, así como las más rápidas en ejecutar y proporcionarnos información útil, Cohn sostiene que deberían constituir el conjunto más grande de los test en un proyecto. En contraste, a medida que se asciende en la pirámide, el volumen de pruebas debería disminuir, ya que resultan más costosas de mantener y ralentizan el tiempo de ejecución global de la test suite. Si todos los flujos posibles en nuestra aplicación se probaran mediante test de sistema, la ejecución de los test duraría horas, los programadores dejarían de lanzarlos y estos perderían su utilidad. En demasiadas empresas, los test end-to-end tardan tanto que se decide ejecutarlos durante la noche, lo que implica que las pull requests no se validan hasta el día siguiente. Esto contraviene totalmente los principios del despliegue continuo. De forma ideal, los equipos no deberían temer ejecutar test end-to-end en local, ya que estos test deberían completarse en un tiempo razonable. Además, es crucial tener en cuenta que cualquier test fallido en las capas inferiores de la pirámide permite depurar el código de forma más ágil. Con el paso de los años, muchos consideraron que la pirámide de Cohn pecaba de simplista, y la rediseñaron ligeramente para adaptarla a las nuevas herramientas y metodologías de desarrollo. Como podéis observar en las siguientes ilustraciones, algunos consideran que las pruebas unitarias y de componente son equivalentes, mientras que otros prefieren asignarles niveles diferentes. Por otro lado, parece ser que el término integración es más popular entre los desarrolladores que el original service usado por Cohn. También son destacables las múltiples discrepancias en la fragmentación de la cúspide de la pirámide entre test de sistema, end-to-end, de interfaz y de API. Incluso, algunos consideran oportuno representar con una nube encima de la pirámide a determinados test manuales y exploratorios que son complicados de automatizar o que no justifican el esfuerzo. La comunidad de desarrollo es muy consciente de que la terminología del testing no se ha estandarizado universalmente, por lo que lo único realmente importante es que haya convenciones claras a nivel de equipo. Los ligeros matices en la representación de la pirámide que fueron apareciendo, en el fondo, no dejaban de ser eso, matices. Las ideas esenciales de la pirámide de Cohn, diseñar pruebas de diferentes granularidades y priorizar las unitarias, seguían siendo respetadas con una fe casi ciega. Durante años, cualquier atisbo de propuesta alternativa era rápidamente demonizada por muchos. No obstante, a partir de 2017, cada vez más voces se han sumado para rechazar esta concepción dogmática de la planificación del testing. En su lugar, se aboga por un análisis sosegado de diferentes factores para determinar qué estrategia de testing es más beneficiosa, buscando obtener el mayor retorno de inversión por cada test que se escriba. Algunas de las preguntas que nos animan a formularnos para tomar una mejor decisión incluyen las siguientes. ¿Es un proyecto que empieza de cero, que lleva cierto recorrido o antiguo? ¿Está el equipo del proyecto habituado a hacer testing? ¿Se trata de una aplicación web, móvil, de escritorio? ¿Qué presupuesto tiene el proyecto? Por ejemplo, ¿es una startup con recursos limitados?
¿O qué funcionalidades exactas necesitan ser implementadas? Dependiendo de las respuestas, puede interesarnos optar por un modelo de testing que se ajuste mejor a la naturaleza de la aplicación. A continuación, vamos a destacar otras estrategias de testing conocidas y en qué casos particulares pueden resultar interesantes. Empezaremos por la conocida como pirámide invertida o cono de helado. Esta ha sido calificada como un antipatrón por la inmensa mayoría de gurús del sector. Y no les falta razón, ya que centrar el grueso de nuestras pruebas en los test de sistema multiplica los costes del mantenimiento de nuestra test suite a medida que el proyecto crece. Sin embargo, para ser justos, hay que apuntar que en casos concretos puede ser un enfoque adecuado. Por ejemplo, en proyectos antiguos con código legado que no siguieron buenos principios ni una arquitectura limpia, comenzar escribiendo test de sistema es la forma más idónea que permite ir refactorizando el programa para gradualmente incorporar más test unitarios. Otro contexto en el que puede resultar pertinente aplicar la pirámide invertida es en aplicaciones móviles con un fuerte componente de diseño, pero poca lógica interna. Este sería el caso de muchas aplicaciones móviles que utilizan un backend separado con el que se comunican a través de una API, siendo este backend el que realmente maneja el comportamiento de la aplicación. Además, es común en este campo recurrir a otras técnicas de testing, como el screenshot testing, que consiste en comparar capturas de pantalla para detectar anomalías visuales que nos alerten de posibles defectos. Otras estrategias de testing que han dado mucho que hablar en años recientes son las que otorgan una mayor importancia a las pruebas de integración. Estas estrategias consideran que los test de integración son un equilibrio perfecto entre rapidez y confiabilidad, ofreciendo así un mayor retorno de inversión. Algunos modelos incluyen el diamante, el trofeo y el panal de miel. El trofeo de pruebas hace especial hincapié en la capacidad de las herramientas de análisis estático para cazar errores y ahorrarnos la realización de ciertos tests. Este modelo representa el análisis estático por debajo de las pruebas unitarias. Estas herramientas son particularmente eficaces en lenguajes sin un tipado estricto. Por su parte, el modelo del panal de miel, introducido en 2018 por Spotify, también destaca la importancia que suponen los test de integración para esta y otras empresas que usan microservicios. Los ingenieros de Spotify argumentan que en esta arquitectura la mayor complejidad reside en el modo de interacción entre los diferentes servicios. Por si nos preguntáis qué opinamos nosotros, aquí os presentamos nuestras conclusiones. Sin lugar a dudas, el mundo del testing es cambiante, evoluciona, y conviene estar atentos a nuevas propuestas que se plantean desde el respeto y se fundamentan en argumentos sólidos. Pensamos que efectivamente no existe un modelo que sea la panacea y que satisfaga siempre todas las necesidades de la industria, por lo que es indispensable que los equipos de trabajo estudien el contexto y debatan qué estrategia es la más conveniente para cada etapa del proyecto. En los últimos años se ha difundido mucho la siguiente matriz del testing que, basándose en los ejes de confianza y esfuerzo, nos recuerda que siempre debemos intentar alcanzar el mayor grado de confianza con el mínimo esfuerzo posible, o en otras palabras, nunca debemos perder de vista el retorno de inversión de nuestros tests. Por otro lado, seguimos creyendo que para la mayoría de proyectos, especialmente en el backend, el modelo de la pirámide del testing es la aspiración más acertada. A pesar de que los tests end-to-end son cada vez más fáciles de escribir y más rápidos de ejecutar, siempre existirán cuellos de botella que harán que sea necesario potenciar los test unitarios. No obstante, nos oponemos a cualquier receta que dicte un porcentaje fijo o número mágico respecto a la proporción de cada tipo de prueba. Los porcentajes de 70, 20 y 10 que a menudo se sugieren para la pirámide del testing deben ser meramente orientativos. Además, apoyamos la incorporación de herramientas adicionales como los analizadores estáticos y las feature flags que complementan nuestras pruebas para la búsqueda de errores. Nos gustaría acabar este vídeo con una pequeña broma y una cita. Tim Myers dibuja el siguiente modelo de testing, al que apoda jocosamente el testing del Dorito, para reflejar que con frecuencia la planificación de test dista mucho de la realidad final. De este modo, vemos que los test planificados inicialmente son menos de los que escribimos. De los que escribimos, muchos los acabamos borrando porque son estúpidos o tardan más tiempo del que merecen, por lo que nos acabamos quedando con unos pocos tests realmente útiles. Por tanto, debemos intentar que la planificación sea lo más realista y pragmática posible. Por último, la cita de Justin Seals reza lo siguiente: a la gente le encanta debatir qué porcentaje de qué tipo de pruebas escribir, pero es una distracción. Casi ningún equipo escribe pruebas expresivas que establecen límites claros, se ejecutan de forma rápida y confiable y solo fallan por razones útiles. Así que, en su lugar, concéntrate en eso.
Nosotros no tenemos mucho más que añadir, ya que suscribimos completamente sus palabras. La cantidad ideal de cada tipo de test es tan solo uno de los muchos factores que determinan la efectividad de nuestras pruebas. A lo largo del curso abordaremos estos otros factores, así que si aún no estás suscrito al canal, hazlo para no perderte ningún consejo. Y hasta la siguiente entrega, un fuerte abrazo. Hola a todos, el vídeo de hoy lo vamos a arrancar con el siguiente tuit de Guillermo Rauch, CEO de la empresa Vercel y autor de múltiples librerías famosas de código abierto. Esta publicación de finales del 2016, que venía a resumir las opiniones de Guillermo con respecto al testing, se viralizó muchísimo. Sus consejos fueron tres: escribe test, no demasiados y mayoritariamente de integración. En vídeos anteriores ya hemos explicado por qué es fundamental escribir test automatizados y hemos presentado estrategias de testing alternativas a la pirámide, por lo que hoy vamos a centrarnos en el segundo punto. ¿A qué se refiere Guillermo cuando dice no demasiados? Tal y como hemos estudiado, el tiempo que tarda en ejecutarse nuestra batería de test es determinante para que los programadores los lancen con regularidad. Si comenzamos a añadir tests superfluos que no aportan ningún valor, la duración total aumentará sin necesidad, afectando de manera negativa a la productividad y a la eficiencia del desarrollo. Además, a medida que nuestro proyecto crece y sus requisitos evolucionan, realizaremos inevitablemente cambios en el código. Por este motivo, debemos escribir nuestras pruebas de modo que el número de tests afectados por cualquier modificación sea mínimo. De forma ideal, cada cambio debería requerir mantenimiento como mucho en una única prueba. El caso más evidente de pruebas excesivas ocurre cuando duplicamos tests con diferentes granularidades, por ejemplo, repitiendo pruebas para diferentes niveles de la pirámide del testing. En palabras de Han Bocke, ahora que sabe que debe escribir diferentes tipos de pruebas, hay un error más que debe evitar: duplicar pruebas en las diferentes capas de la pirámide. Si bien su instinto podría decirle que no existen demasiadas pruebas, permítame asegurarle que sí las hay. Cada una de las pruebas de su conjunto es una mochila adicional y no sale gratis. Escribir y mantener pruebas lleva tiempo. Leer y comprender los tests de otras personas lleva tiempo. Y por supuesto, ejecutar tests lleva tiempo. Si cada pequeño cambio en el código impacta en muchas pruebas, es probable que acabemos abandonando su uso debido al tiempo excesivo dedicado a su mantenimiento. Es fundamental, por tanto, mantener un balance equilibrado para conseguir una batería de test eficaz, pero a la vez mantenible y no redundante. Para evitar la superposición de pruebas, conviene tener presente en todo momento la siguiente regla de oro: empuja tus pruebas lo más abajo posible en la pirámide. Si una prueba de nivel superior encuentra un error que debería poder ser detectado por una prueba de nivel inferior, es necesario escribir una prueba de nivel inferior que cubra esa casuística. La existencia de un test de menor granularidad solo debería estar justificada si se centra en escenarios que los test de mayor granularidad no pueden cubrir. Si te das cuenta de que un test de nivel superior ya está cubierto por otro test de nivel inferior, elimínalo, ya que deja de tener valor. Con frecuencia mostramos apego a los tests que hemos escrito porque nos costó esfuerzo escribirlos. Sin embargo, tienes que pensar que no hay razón para perder más tiempo en un test que carece de utilidad. Veamos un ejemplo sencillo con una finalidad puramente didáctica para ilustrar esta idea. Supongamos que nuestra aplicación tiene un formulario de registro de usuarios con campos para el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Estos datos se guardan en diferentes columnas de la tabla usuarios en la base de datos, pero también necesitamos un campo nombre completo que sea la concatenación de los tres campos anteriores. Para llevar a cabo esta operación, podrían intervenir las siguientes clases principales: un controlador de usuarios, que recibiría los datos del formulario y llamaría al caso de uso de registro de usuarios; el caso de uso para registrar al usuario, que coordinaría las acciones necesarias y llamaría al repositorio de usuarios pasándole la entidad del usuario; la entidad del usuario, que tendría un método getFullName que devolvería el nombre completo del usuario; y el repositorio de usuarios, que se encargaría de insertar el usuario en la base de datos. Podríamos empezar escribiendo un test unitario que comprobara que el método getFullName de la entidad del usuario devolviera el nombre completo correctamente.
También podríamos escribir un test de integración que comprobara que al llamar al método insert del repositorio de usuarios, el usuario se guardara correctamente en la base de datos. Hasta aquí, todo correcto. La siguiente clase que encontraríamos que interviene en el registro del usuario sería la del caso de uso. ¿Deberíamos verificar en la prueba del caso de uso que la generación del nombre completo es correcta o que el usuario se guarda adecuadamente en la base de datos? La respuesta es que no, porque estas casuísticas ya estarían cubiertas por las pruebas unitarias y de integración anteriores. En su lugar, aquí solo se verificaría que los diferentes flujos de ejecución del caso de uso funcionan como deben. Por ejemplo, podríamos asegurarnos de que se llama al método correspondiente del repositorio de usuarios con los datos correctos. ¿Habríamos terminado todas nuestras pruebas aquí? Con todos los test mencionados hasta ahora pasando exitosamente, ¿podríamos estar seguros de que nuestro endpoint para registrar usuarios funciona al 100%? La verdad es que no. Aunque las pruebas anteriores proporcionarían una buena cobertura, no garantizarían que el endpoint que hace uso del controlador del usuario respondiera correctamente a la solicitud HTTP. Por tanto, añadiríamos una última prueba, en este caso de API, para comprobar que al hacer una solicitud POST al endpoint de registro de usuarios se devolviera un estado de éxito. Y opcionalmente, si quisiéramos mayor seguridad, también verificaríamos que el usuario hubiera sido guardado correctamente en la base de datos, pero nada más. En esta prueba de nivel superior no probaríamos toda la lógica condicional ni los casos límites que las pruebas de nivel inferior ya estarían cubriendo. Podríamos, eso sí, llevar a cabo pruebas que validaran la gestión de errores por parte de la API o el comportamiento de la interfaz del usuario tras pulsar el botón del formulario para efectuar el registro. Esperamos que este ejemplo visual os haya servido para plantear pruebas útiles en vuestros proyectos. Por lo demás, abrochaos los cinturones porque a partir del vídeo de mañana nos vamos a remangar y vamos a empezar a ver código. Así que hasta entonces, un fuerte abrazo. PHP Unit es a día de hoy el entorno o framework de testing más famoso para realizar pruebas en PHP. En el día de hoy explicaremos cómo realizar su instalación básica y escribiremos nuestro primer test. En este vídeo veremos primero cómo instalar PHP Unit en un proyecto que no usa ningún framework de PHP y al final estudiaremos el caso particular de un proyecto de Laravel. Como veis, tenemos en el editor un proyecto que solo consta de dos clases. La clase prueba, que contiene el método cantar y canta el We Are the Champions de Queen, y el fichero composer.json en el que se indica el nombre y la descripción del proyecto, así como la configuración necesaria para que el autocargador de clases de Composer conozca la ubicación de los ficheros del proyecto y así podernos ahorrar el uso de includes y requires por todo nuestro código. Si acudimos a la documentación oficial, veremos que existen dos formas posibles de instalar PHP Unit. La más sencilla sería mediante Composer, pero también se ofrece la opción de usar un fichero FAR, lo cual puede ser útil si creemos que con Composer podemos obtener algún tipo de conflicto con las dependencias necesarias de PHP Unit. La instalación de FAR puede realizarse tanto de forma manual como con la herramienta de gestión de manejo de FARs de Five. En nuestro ejemplo, como no tenemos ninguna otra dependencia, vamos a optar por la opción más sencilla, que es con Composer. Así pues, desde el terminal escribiremos composer require --dev para que se instale como dependencia de desarrollo la librería php unit /php unit. Una vez instalada la librería, veremos cómo se ha añadido la dependencia en el composer.json, se ha generado el fichero composer.log y también se ha creado la carpeta vendor con todas las dependencias en su interior. Vamos ahora a escribir nuestro test. Para ello vamos a crearnos una carpeta test y en su interior vamos a añadir un fichero que vamos a llamar prueba test.php. Por defecto, si no indicamos lo contrario, en el fichero de configuración phpunit.xml, la librería de phpunit detectará como clases de test aquellas acabadas en test.php o en .phpt. No os la recomendamos porque no es nada amigable. Antes de escribir nuestro test, vamos a informar al autocargador de clases de Composer de lo necesario para que sepa cargar las clases situadas dentro de la carpeta test. En el fichero prueba test vamos a abrir nuestra etiqueta de PHP
Vamos a declarar los tipos estrictos, ya que es una buena práctica. Vamos a indicar que el namespace de este fichero es test. Y empezamos a escribir la prueba. Es muy importante que herede de la clase testCase del framework de PHP Unit en última instancia, para así podernos beneficiar de todos los métodos que ésta provee. Nuestro método de test obligatoriamente debe de ser público. Podemos indicar explícitamente el modificador de acceso o bien omitirlo. Yo lo voy a dejar. Vamos a añadir la palabra reservada de función. Y para que PHP Unit reconozca este método como un método de test, hay diferentes opciones de indicarlo. Una sería haciendo que el nombre del método empiece por la palabra test. Así que vamos a escribir test canta con éxito, por ejemplo. Vamos a decir que no vamos a devolver nada. Y en nuestro test lo que haríamos sería crear una instancia de la clase en la que se incluye el método que queremos probar. Vamos a importar la clase. Podéis hacerlo de esta forma tan sencilla si disponéis de la extensión para ello. Y indicaríamos que el resultado es igual a la llamada al método cantar de nuestra instancia de prueba. Por último, realizaríamos la validación de que lo que nos devuelve es lo que realmente estamos esperando. Fijaos que en primer parámetro vamos a indicar lo que estamos esperando. En este caso va a ser la canción de We Are the Champions, My Friends. Y lo que realmente está llegando es el resultado. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si al emplear el método assertEquals, que como podéis observar pertenece al framework de PHP y podemos usarlo gracias a que estamos heredando la clase testCase de PHP Unit, vamos a ver si esto es correcto, si realmente se devuelve lo que esperamos. Si ejecutamos el binario de PHP Unit directamente, no se leería nuestro test porque PHP Unit no sabría realmente en qué lugares se ubican nuestros tests. Pero podríamos indicar explícitamente la ubicación del fichero de prueba. En este caso sería con test prueba test.php y veríamos que sí funciona nuestro test, ya que aparecería el símbolo del punto que representa que el test ha pasado con éxito. Si nos viniéramos al mensaje y cambiáramos My Friends por My Family, pues evidentemente el mensaje que esperamos no sería el mismo que el que estamos recibiendo, por lo que si volvemos a ejecutar este test, en este caso nos informaría de que ha habido un fallo, ¿de acuerdo? Y por eso tendríamos el símbolo de la F, nos diría que lo que esperamos es diferente a lo que realmente se recibe. Esperábamos My Family y hemos recibido My Friends. Vamos a dejar esto como estaba. Vamos a asegurarnos de que el test vuelve a pasar. Perfecto. Un detalle importante a tener en cuenta es que en versiones anteriores de PHP Unit era muy habitual indicar que un método era un test usando un docComment con @test, como vamos a ver. De este modo podíamos quitar la palabra test del nombre del método y este quedaba un poco más corto. Si volvemos a ejecutar por terminal el test, os daréis cuenta de que en las versiones nuevas de PHP Unit nos indican que esta opción de usar un docComment con @test quedará obsoleta a partir de la versión 12 de PHP Unit y en su lugar nos sugieren que empleemos atributos, por lo que vamos a cambiar el @test por un atributo de test. Deberemos de importar esta clase del framework de PHP Unit. Si volvemos a ejecutar nuestro test, ahora sí pasará con éxito y no se quejará de nada. Tened presente también que si usáis atributos en combinación con docComments, los docComments serán completamente ignorados, por lo que deberéis de pasar todos los docComments a sus respectivos atributos.
Como os hemos comentado antes, normalmente se suele crear en la raíz de un proyecto un fichero phpunit.xml para indicar toda la configuración deseada para phpunit. Vamos a crear una configuración básica a modo de demostración. Voy a pegar algunas de las configuraciones más comunes, si bien os recomendamos que os leáis todas las posibilidades que ofrece la librería. Una etiqueta fundamental es la de test suites. Podremos indicar tantas test suites como queramos, pero yo voy a crear solo una que ejecuta todos los tests que se encuentran dentro de la carpeta test. Si ahora ejecutamos de nuevo nuestros tests desde la terminal, veremos que se ejecuta nuestro test a pesar de no haber indicado la ruta concreta a ese test, sino que simplemente en esta ocasión hemos dicho que se ejecutara el binario. En esta ocasión sí que ha sabido dónde se ubicaban los tests a ejecutar y por eso ha conseguido ejecutar nuestro test. Además, si os fijáis, ahora nos aparece en un color verde que se ha ejecutado un test y una verificación y que todo ha pasado con éxito. Esto es gracias a que en la configuración hemos indicado que el valor de colors es igual a true. Otras configuraciones interesantes incluyen que no pare la ejecución de los tests cuando falle un test, es decir, que se ejecutarán todos los tests de manera que sabremos todos los que han pasado y todos los que han fallado, o por ejemplo, estas tres que determinan que no solo nos aparezca un símbolo para aquellos tests que contengan código obsoleto o un notice o un warning, sino que, como pone aquí, nos muestren los detalles explícitos de qué partes son las que han provocado la aparición de estos tres. Aquí abajo, por ejemplo, también incorporamos una nueva ruta para la caché de los tests, para que no se guarde ese fichero en la raíz del proyecto, sino dentro de estas carpetas. De todos modos, como os decimos, es cuestión de que entréis a la documentación de PHP Unit, leáis con calma cada opción y elijáis la que mejor se ajuste a vuestras necesidades. Por último, también conviene que sepáis que puede que os topéis con librerías en las que el fichero phpunit.xml acaba en .dist. La idea detrás de esto es que este archivo sea compartido en el repositorio remoto por todos los desarrolladores de un proyecto, de modo que si algún desarrollador particular necesitara una configuración específica, podría crear un fichero phpunit.xml que sería el que phpunit leería en su entorno local sin que estos cambios en ningún caso llegaran al proyecto de producción. Si phpunit encontrara un fichero phpunit.xml, le daría preferencia y ni tan siquiera leería el fichero phpunit.xml.dist. Respecto al caso particular de una aplicación de Laravel, si os descargarais un proyecto de cero tal y como se indica en la documentación oficial, os daríais cuenta de que este ya trae consigo la instalación de la librería de PHP Unit, como podéis observar aquí en el fichero de composer.json. Además, traería ya una configuración por defecto en el fichero phpunit.xml e incluso unos test de ejemplo, tanto unitario como de funcionalidad. Aquí acaba nuestro vídeo de hoy, esperamos que os haya servido, no olvidéis suscribiros para más contenido y hasta mañana, un fuerte abrazo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de testing. Hoy toca hablar de cómo dividimos nuestro código dentro de un test para que resulte lo más inteligible posible. Para lograr que nuestras pruebas sean fáciles de entender y que además estén centradas en la verificación de un único comportamiento, se suele recomendar una estructuración de los tests en tres fases. Según la metodología, en inglés se habla del patrón given, when, then, o bien del patrón más mnemotécnico de la AAA, arrange, act, assert. A continuación, vamos a mostrar estas fases con un ejemplo práctico. Hemos añadido a nuestro proyecto del vídeo anterior la siguiente clase de calculadora, que por ahora contiene un método sumar que simplemente recibe dos números y devuelve la suma de los mismos. También hemos creado la clase calculadora test y hemos declarado el método que debe probar la correcta funcionalidad del método sumar. De acuerdo a los patrones que hemos mencionado, nuestro código de prueba se dividiría en las tres fases que hemos escrito en los siguientes comentarios. Esto podría leerse del siguiente modo. Given, es decir, dado un escenario, dada una casuística concreta. When,
Cuando probamos determinado código, then, entonces, esperamos que el resultado sea uno en concreto. Arrange sería un sinónimo, una traducción de preparación o preparatoria. Act, ejercitamos nuestro código de prueba, ejecutamos, llamamos. Assert, ¿de acuerdo? Validamos, verificamos. Así pues, vamos a implementar este método de prueba. En la parte de la preparatoria, ¿qué tendríamos? Pues evidentemente tendríamos aquí nuestra instancia de la clase calculadora donde se sitúa el método que queremos probar. Aquí también podríamos tener las variables que se pasan como parámetros del método. Podríamos decir primer número que fuera el 2, el segundo número el 3. Aquí también podríamos decir que el resultado esperado, por tanto, debería de ser 5. En la fase de la llamada, pues tendríamos la llamada al método sumar, pasándole el primer número y el segundo número. Y por último, en la validación, podríamos decir que esperamos que el resultado que esperamos sea el mismo que el resultado que realmente devuelve el método que estamos probando. Así pues, nos vendríamos al terminal y ejecutaríamos de nuevo el binario de PHP Unit. Y tenemos ahora que pasa tanto el test del vídeo anterior como el test actual. Perfecto. El beneficio de dividir nuestra prueba en estas tres fases tan diferenciadas quizás no se nota tanto en este ejemplo, pero os podéis imaginar cuánto mejora la legibilidad de nuestra prueba cuando la fase de preparatoria o la fase de verificaciones es mucho más extensa. Hay equipos de trabajo que deliberadamente dejan un espacio entre cada fase en vez de poner el comentario. Yo personalmente creo que cuando se está empezando a hacer testing puede ser particularmente útil usar los comentarios. Preparatoria, llamada y validación es el orden natural de las fases para la mayoría de tests, pero existen casos más particulares en los que puede que la validación o expectativa de resultado se deba detallar antes del ejercicio del código que se prueba. Supongamos que añadimos el método dividir a nuestra clase calculadora y que queremos tratar cualquier excepción o error que suceda en su interior devolviendo una excepción de dominio personalizada que en este caso hemos llamado división excepción. Si quisiéramos validar que dicha excepción de dominio es realmente lanzada, podríamos crear un método de test que tratara de dividir un número entre cero. Como podéis observar, para este caso particular, la fase de validación o expectativas debería ir irremediablemente antes de la llamada al método dividir, es decir, que nuestro orden natural de las fases estaría ligeramente invertido. Aplicar una estructura de tres fases en tus tests redundará sin duda alguna en un código mucho más limpio para todos los compañeros con los que trabajes. Esperamos que lo pongas en práctica y hasta nuestro próximo capítulo, un fuerte abrazo. Hola de nuevo a todos, como ya hemos comentado en vídeos anteriores, la librería de PHP Unit dispone de métodos para realizar diferentes validaciones en nuestras pruebas. Os recomendamos enérgicamente que echéis un vistazo al siguiente apartado de la documentación para obtener una visión general de todo lo que nos ofrece. En el vídeo de hoy vamos a comentar aquellas que son más habituales. De vuelta al método suma dos números que escribimos en el vídeo anterior, vemos que en la comparación del resultado esperado con el resultado real usamos el método de assert equals. Como sabéis, en PHP existen dos operadores de comparación básicos que son el doble igual, que sería para comparar el valor, y por otro lado el triple igual, que no solo compara el valor sino también el tipo. En este sentido, si cambiáramos el valor de esta variable de 5 entero a 5 string, si volviéramos a ejecutar el test,
no pasaría nada, no habría ningún problema, ya que el assert equals actuaría como el doble igual e internamente se produciría esa conversión de tipos, es decir, ese type juggling en inglés de PHP. En cambio, si usáramos el método assertSame y no el assert equals y volviéramos a ejecutar, en este caso sí que nos lanzaría un error. El test no pasaría, ya que estaría haciendo una comparación tanto de valor como de tipo. Igual que tenemos assert equals y assert same, también dispondríamos de assert not equals y assert not same para evaluar los contrarios. Ahora, por tanto, el test sí que pasaría. Por otro lado, se suele recomendar que el resultado o el valor que esperamos se sitúe como primer parámetro, ya que si forzamos un error, ¿vale? Vamos a dejar esto de nuevo como same y vamos a ejecutar de nuevo los tests. Fijaos que en este caso el mensaje diría que falla la verificación de que 5 de tipo float es idéntico a 5 de tipo string. ¿De acuerdo? Es decir, en este sentido, este mensaje sí que tendría sentido, ya que el resultado que realmente esperamos lo sitúan en segunda posición aquí en el mensaje. En cambio, si cambiáramos esto de orden y volviéramos a ejecutar el test, podría llevar a engaño el mensaje, porque el resultado que nosotros hemos situado como que estamos esperando es en realidad el resultado que llega, lo cual hace que se reescriba un mensaje que puede llevar a confusión. Cabe decir, ya que estamos, que si quisiéramos un mensaje de error personalizado, PHP Unit permite en todos sus métodos que incluyamos el mensaje que queramos como tercer parámetro del método. Fijaos que aquí pone string message, ¿de acuerdo? Pues aquí podríamos decir algo así como la suma esperada. Y aquí pondríamos resultado esperado. No coincide con el resultado que llega. Entonces, si volviéramos a ejecutar, aquí tendríamos nuestro mensaje personalizado. Otros dos métodos de aserción muy comunes serían el assert true y el assert false. Con el código actual que tenemos, podríamos probar lo siguiente. This assert true, ¿de qué? De que el resultado esperado solo doble igual, porque si no sería falso, ¿de acuerdo? Y ejecutamos por terminal. Perfecto, pasaría sin problema. Assert false, ¿qué sería? Que el resultado esperado fuera el mismo valor y además del mismo tipo que la variable resultado. Tanto volvemos a ejecutar el test y sigue pasando. Otro método de PHP Unit realmente útil es el siguiente. Assert instance of, para validar que una instancia sea de una clase concreta. Solo para que veáis su funcionamiento, vamos a comprobar que la variable calculadora es una instancia de la clase calculadora. Ejecutamos y todo pasaría correctamente. Como os hemos comentado al inicio del vídeo, hay infinidad de métodos útiles que ofrece la librería, como aquellos que pueden ser usados con arrays, como por ejemplo para comprobar si un array contiene una clave, para comprobar si un array contiene un valor concreto, o para comprobar la cantidad de elementos de un array, así como métodos para realizar diferentes comprobaciones con las cadenas de texto. A modo de bonus o curiosidad, deciros que las aserciones de PHP Unit pueden usarse tanto de forma no estática, con $this flechita, como de forma estática con self, dos puntos, sin existir ninguna diferencia entre ellas. Cada equipo puede tener sus preferencias, si bien lo habitual suele ser usar $this. Esto es todo por hoy, esperamos que os haya gustado esta introducción a las validaciones con PHP Unit y nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hasta ahora hemos conocido dos modos de lanzar test. Uno llamando directamente al binario de PHP Unit sin pasarle ningún argumento, en cuyo caso la librería se fija en aquellos tests que tenemos indicados en el fichero phpunit.xml de la raíz del proyecto, y una segunda forma en la que le indicábamos explícitamente la ruta a una clase de prueba concreta. Existen muchas otras maneras útiles de ejecutar nuestros tests, que veremos en este vídeo.
Imaginad que os incorporáis a un proyecto, ejecutáis los tests como sabéis hasta ahora y obtenéis el siguiente resultado. En vídeos anteriores hemos comentado que al lanzar los tests con el binario de PHP Unit se obtienen los resultados de forma resumida mediante símbolos. Ya sabéis que un punto equivale a un test exitoso y que una F significa que el test ha fallado. Pero ¿qué narices significa toda esta amalgama de letras? R, D, I, S, N, E, W. Si os dirigís al apartado de la documentación oficial sobre la línea de comandos y más específicamente a la sección de Outcome and Issues, observaréis que aparte del punto y la F, que son los resultados más frecuentes de un test, PHP Unit también puede devolver otros estados de respuesta, como por ejemplo la E para errores, la R para test arriesgados, la D cuando detecta que una prueba contiene código obsoleto, o la I o la S para test marcados como incompletos o que se saltan. Por ejemplo, aquí veríamos que ha marcado un test como risky porque no realiza ninguna validación y que la causa del test marcado como obsoleto es que usa la función strftime que está obsoleta para las nuevas versiones de PHP. Como es habitual ejecutar los tests con relativa frecuencia, os aconsejamos que os creéis un alias de consola para no tener que escribir todo el rato la ruta completa al binario de PHP Unit. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el alias t, que como veis llama al binario de PHP Unit con la versión de PHP correcta para el proyecto en el que estemos dentro del contenedor. Si ejecutamos el alias, veréis que obtenemos los mismos resultados. Otra opción interesante para ejecutar todos los tests en caso de que estemos en un proyecto de Laravel es usar PHP Artisan Test desde el terminal. Si bien esta alternativa ocupa mucho espacio, muestra de forma más legible nuestros tests y en caso de fallo aporta más contexto del lugar y del motivo del mismo. Aquí vemos cómo informaría de forma mucho más clara de todo lo relativo al test marcado como obsoleto que hemos visto antes. Un pequeño apunte que os puede resultar interesante es que PHP Unit nos permite configurar si queremos que pare su ejecución cuando se topa con un test fallido o si en cambio preferimos que acabe toda la batería y nos devuelva las respuestas de todos a la vez. Esto se logra mediante la opción Stop on Failure. Nosotros solemos configurarla en el fichero phpunit.xml a falso para que se ejecuten todos los tests. Pero es verdad que cuando se lanzan todos con la opción de PHP Artisan Test, y sobre todo si hay muchos errores, a veces se corta la salida del terminal. Por eso conviene que sepáis que esta opción se puede adaptar a nuestras necesidades desde la propia terminal y, por ejemplo, indicar que pues en una ejecución concreta sí que queremos que en cuanto detecte un test fallido, pues pare la ejecución de toda nuestra batería. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo detecta que ha habido un fallo en esta clase, más en concreto en este método, y por tanto aquí ya para la ejecución. Validar todos los tests está bien, pero en muchas ocasiones no nos va a hacer falta o no vamos a querer ejecutarlos todos. Puede ser que nos interese ejecutar un método particular o los métodos de una clase en concreto. Para ello, PHP Unit ofrece el argumento flag de filter. Así estaríamos ejecutando un único test y, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo podríamos ejecutar también todos los tests de una clase que se llamara inicio sesión repository test. Y ahí lo tendríamos. En realidad, para ser precisos, lo que realmente sucede internamente cuando se usa filter es que PHP Unit busca una coincidencia con la ruta totalmente cualificada del método de test. Si listamos todos los tests para ver las rutas cualificadas, lo vais a entender enseguida. Si detrás de filter escribiéramos se lanza excepción cuando existe otro producto con mismo ID en base de datos, entonces solo se ejecutaría este test ya que no hay otro que contenga ese fragmento en su ruta cualificada. Pero si usáramos filter con crear administración producto command handler test, habría en este caso dos tests que sí que contendrían esa parte en su ruta cualificada y por tanto se ejecutarían ambos. Si tan solo escribiéramos src, entonces todos los tests que aparecen en pantalla se ejecutarían.
Otra forma de acotar los tests que ejecutamos es mediante el uso de test suites. En este proyecto de ejemplo tenemos declaradas en el fichero de phpunit.xml las siguientes test suites. Si os fijáis, les asignamos un nombre, un sufijo para las clases de test que debe buscar y la ruta a un módulo del proyecto. Si quisiéramos verificar de forma aislada los tests que prueban el contexto de autenticación, porque supiéramos que solo hemos tocado código de este módulo, podríamos usar precisamente el flag de test suite. También podríamos lanzar los tests pertenecientes a diferentes test suites mediante una coma. Incluso podríamos ejecutar todos los tests a excepción de los de una o varias test suites con el flag exclude test suite. Si les hubiéramos asignado un grupo particular a algunos de nuestros tests, por ejemplo en este proyecto de demostración existe el grupo unit para marcar a los tests unitarios, podríamos ejecutarlos a la vez con el flag de group. Y del mismo modo que con las test suites, podríamos excluir un grupo particular. En casos muy específicos, puede que requiramos filtrar por varios criterios, por ejemplo, combinando algunos flags, y sería realizable simplemente añadiendo uno detrás de otro. Como curiosidad, debéis saber que los valores de los flags pueden ir tanto separados por un espacio, como en este ejemplo, como separados por un igual. Es cuestión de preferencias. Si usáis el editor de VS Code y preferís ejecutar test directamente desde la interfaz del usuario, podéis descargaros alguna extensión de PHP Unit del Marketplace. Nosotros hemos probado y podemos recomendar tanto PHP Unit Test Explorer de Reka 0120 como PHP Unit de Elon Mullin. Por ejemplo, al instalar la primera os aparecerán botones tanto para ejecutar un método de test particular como todos los tests de una clase. Además de visualizar los resultados de los tests por la salida estándar del terminal, podéis volcar estos datos y sacar informes en diferentes formatos como texto, XML o HTML. Y aquí encontraríamos nuestros resultados en el fichero test.txt. Por último, nos parece necesario apuntar que a pesar de que hemos mostrado a lo largo del vídeo diferentes formas de ejecutar test específicos en lugar de la totalidad de nuestra batería, es conveniente realizar una ejecución global de los tests antes de subir nuestros cambios al repositorio remoto para asegurarnos de que no hemos roto nada. Pues bien, hasta aquí lo fundamental de ejecutar test. Más adelante veremos alguna opción más avanzada, pero por hoy ya está bien. Esperamos que os haya ayudado el vídeo y hasta mañana. Un fuerte abrazo. Hola de nuevo a todos, este vídeo será un poquito más breve, pero no por ello menos importante. Hoy os traemos un consejo fundamental, ya que cuando escribáis test puede ser habitual que algún compañero os interrumpa o bien que acabe vuestra jornada laboral y el test se quede a medias. Nosotros siempre recomendamos realizar al menos una subida al repositorio remoto al finalizar el día para evitar cualquier pérdida del trabajo que se haya llevado a cabo. Si estáis en un equipo profesional que cuenta con un sistema de pipelines y por tanto cuando hacéis push se revisa que todos los tests del proyecto sigan pasando con éxito, deberéis indicar de algún modo que el test no está acabado, o de lo contrario la pipeline fallará. Supongamos que en este método de test tuviéramos código escrito con anterioridad. La forma más sencilla de indicar que un test está pendiente de terminar es escribiendo $this, flechita, mark test incomplete y opcionalmente podríamos indicar el motivo por el que todavía no se ha acabado el test. Al ejecutarlo por la terminal, veríamos que el test tendría el símbolo de la i y si subiéramos nuestros cambios al repositorio remoto, la pipeline no fallaría, al menos no por culpa de este test. Otra opción alternativa usada por algunos en caso de que el test no tuviera que ejecutarse bajo unas condiciones determinadas es la de this flechita mark test skipped. Y en este caso el símbolo sería una S. Omitir un test puede ser útil en diferentes contextos, como se menciona en este punto de la documentación.
Por ejemplo, con ciertos atributos de PHP Unit también podríamos forzar la omisión de un test si la versión de PHP o PHP Unit no es la requerida, si falta una extensión de PHP o incluso dependiendo del sistema operativo que se esté utilizando. Sí que queremos advertir a los más novatos en el testing de que en ningún caso se debe escribir en un test ni un die, ni un exit, ni en caso de que os encontréis en un proyecto de Laravel, un dd, ya que esto pararía por completo la ejecución de nuestra test suite. Puede parecer obvio, pero lo comentamos ya que lo hemos visto hacer con la motivación de marcar un test como incompleto. Tampoco sería lo deseado eliminar o comentar el atributo test del método, porque en este caso no tendríamos ninguna advertencia por consola de que existe un test pendiente de acabar, por lo que se nos podría olvidar completarlo y quedaría parte de nuestro código sin probar. Como decimos, para este propósito podemos usar markTestIncomplete, markTestSkipped o en caso de que el test haya perdido su utilidad, podríamos directamente eliminarlo. Y hasta aquí la pequeña píldora de testing de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos mañana y por supuesto, un fuerte abrazo. Bienvenidos un día más al curso de testing. Hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer menor, pero que realmente es bastante importante. Hablamos del modo en el que estructuramos las diferentes clases de prueba dentro de nuestro proyecto con el fin de lograr una organización intuitiva para todo el equipo de programadores. En primer lugar, queremos dejar claro que este es un tema muy subjetivo y que diferentes preferencias o convenciones de equipo pueden ser perfectamente válidas. Por este motivo, lo que haremos en este vídeo será compartir con vosotros tres enfoques: el de Sebastián Berman, creador de PHP Unit, el del framework de Laravel y el planteamiento actual nuestro en Zataka. En el caso de la documentación oficial de PHP Unit, nos sugieren dos posibilidades: una sencilla, que ni tan siquiera requiere de la existencia de un fichero de configuración phpunit.xml, y una más avanzada, que sí que tendría este fichero de configuración y declararía los tests a ejecutar en diferentes test suites. El primer planteamiento se ve muy claro en el siguiente ejemplo. Por un lado tendríamos los diferentes archivos de nuestro proyecto dentro de la carpeta src y por otro tendríamos nuestros tests dentro de una carpeta test. Los unitarios, que serían la mayoría, estarían dentro de su propia carpeta unit y los de integración tendrían su carpeta aparte. Si miráis con atención, os daréis cuenta de que los ficheros de prueba replican la estructura de carpetas de los ficheros situados dentro de la carpeta src. Así pues, para lanzar todos los tests, tan solo tendríamos que escribir la ruta al binario de phpunit seguida del nombre de la carpeta test, que como hemos dicho contendría todas nuestras pruebas. PHPUnit recorrería de forma recursiva todas las carpetas existentes en su interior en busca de clases de test a ejecutar, es decir, aquellas que acabaran en test.php. En la segunda opción ofrecida por Sebastián, contaríamos con un fichero de configuración phpunit.xml, que sería en el que crearíamos dos test suites, de nuevo una para los tests unitarios y otra para los de integración. De modo que en este caso no haría falta añadir ningún argumento detrás de la llamada al binario de phpunit. Por lo que respecta a Laravel, podemos ver que el enfoque preferido para sus proyectos de partida es muy similar a este último. Existe un fichero phpunit.xml en el que se establecen dos test suites, una para los test unitarios y otra para los test de la carpeta que llaman feature, que sería para test de menor granularidad, es decir, aquellos que evaluarían una funcionalidad en la aplicación de forma más transversal. Además, Laravel nos ofrece un comando de Artisan para crear plantillas tanto de test de funcionalidad como de test unitarios con el argumento unit. Si no se quisiera crear el test en la misma raíz de la carpeta unit o de la carpeta feature, sería tan sencillo como añadir antes del nombre de la clase de test el nombre de las carpetas que conformarían la ruta a dicha clase de prueba. Y bien, ¿qué pensamos nosotros en Zataka? Pues coincidimos con Laravel en que resulta más limpio y beneficioso informar de la ubicación de nuestros tests en el fichero phpunit.xml, pero tenemos una perspectiva distinta en algo importante. Tanto en la documentación de phpunit como en Laravel, el criterio que determina la estructura de las clases es la tipología de los tests, es decir, si son unitarios o no.
Nosotros usábamos en el pasado esta organización, pero nunca nos acabó de convencer, ya que teníamos más de 2 carpetas para las diferentes granularidades de los tests y luego una réplica de la ruta de la clase a probar, lo que resultaba ser poco intuitivo y dificultaba la localización de las clases. En su lugar, decidimos adoptar un enfoque más sencillo. Como utilizamos arquitecturas limpias y nuestro código se sitúa en una carpeta src, simplemente nuestras clases de prueba replican la estructura de la clase de dentro de src y añaden el sufijo test al final del nombre del archivo. Por ejemplo, si queremos crear un test para la clase src administración producto infraestructura web administración producto controller, el test correspondiente sabemos con certeza que se encontrará en test src administración producto infraestructura web administración producto controller test. Esto quiere decir que priorizamos la coherencia estructural y le restamos importancia a tener carpetas que informen del tipo de test que es. Además, al organizar nuestro código por módulos que en principio no se relacionan entre sí, preferimos definir test suites para estos módulos. De esta manera, como la nueva funcionalidad que vayamos a implementar seguramente solo afecte a un módulo, podremos optar por ejecutar los tests que prueben dicho módulo de forma aislada, en vez de tener que lanzar la batería global de pruebas. Otra ventaja adicional es que cuando tenemos que crear test por primera vez o refactorizar una funcionalidad, los tests de las diferentes clases que intervienen al añadirla o modificarla se encontrarán cerca los unos de los otros. A diferencia de nuestro enfoque antiguo, en el que era necesario desplazarse entre múltiples carpetas, en el actual se agiliza mucho el trabajo del programador. Puede que estéis pensando ahora mismo que esta forma de estructurar los tests también tiene desventajas, como que no podemos ejecutar todos los tests unitarios a la vez con sencillez o que no podemos beneficiarnos del comando de Artisan del Laravel. Pero la verdad es que estos inconvenientes los mitigamos con relativa facilidad. Si tuviéramos la necesidad de lanzar solo los tests unitarios, podríamos marcarlos con el atributo group de PHP Unit y luego ejecutarlos indicando dicho grupo como argumento. Y respecto al uso de los comandos de Artisan para crear una plantilla de test de forma rápida, disponemos de snippets de VS Code que nos facilitan la vida en este sentido. A continuación os muestro un ejemplo de creación de un test unitario. La única desventaja real que pensamos que puede existir con nuestra estructura es que al omitir la tipología del test, los desarrolladores que se están iniciando en el testing pueden tardar un poco más en interiorizar qué tipo de test están viendo o creando, pero para eso está la función del jefe o la jefa de proyecto. Tal y como hemos dicho al inicio del vídeo, no existe una única forma correcta de organizar los tests. Cada equipo debe encontrar la estructura que mejor se adapte a sus necesidades y flujos de trabajo. Lo importante es que sea coherente y que todos los miembros del equipo la comprendan y la respeten. Gracias un día más por acompañarnos, esperamos que nuestro método os haya inspirado de algún modo y os animamos a que probéis diferentes enfoques para encontrar el que mejor se adapte a vuestro equipo. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Convenciones de nombres para métodos de test. Conozcamos algunas buenas prácticas. Existen docenas de convenciones para nombrar nuestros tests. Establecer unos criterios de equipo es crucial para que las pruebas sean fáciles de leer y de entender. Por eso es muy importante que preguntes por esta cuestión cuando te incorpores a un nuevo proyecto. A continuación, te presentamos algunas de las convenciones y reglas que procuramos seguir en Zataka. En primer lugar, evitamos el uso de las palabras test y prueba en nuestros métodos. Ya sabéis que una de las formas de marcar un método como método de test es que empiece con la palabra test. Sin embargo, nosotros preferimos usar el atributo test de PHP Unit para así acortar ligeramente la longitud del nombre de nuestro método. En cuanto al uso de la palabra prueba, esta es totalmente redundante porque ya sabemos que es un test. Lo comentamos de todos modos porque muchos programadores tienen la inercia de incluir esta palabra al inicio de sus tests. En segundo lugar, somos partidarios de utilizar Snake Case en vez de Camel Case, para mejorar así la legibilidad de nuestros tests. Además, intentamos seguir siempre las siguientes reglas. El nombre del test debe ser lo más descriptivo posible. Un buen nombre de prueba debería permitir entender qué se está probando sin necesidad de leer el código del test. También, el nombre del test debe ser lo más corto posible, pero ojo, es preferible un nombre un poco más largo y descriptivo que uno excesivamente corto y críptico.
Por otro lado, siempre que se pueda, es mejor que el nombre del test emplee terminología del dominio. Si todo el mundo entiende que un cliente premium es un cliente que gasta más de 500 euros mensuales en nuestra tienda, no tiene sentido que como método de test escribamos aplica descuento a cliente que gasta más de 500 euros mensuales, sino que sería mucho más simple y comprensible escribir aplica descuento a cliente premium. Por último, un buen truco que mejora mucho la expresividad de nuestros tests es indicar en su nombre la condición y el resultado esperado. Para este propósito, son muy habituales algunas palabras que actúan de nexo como debe, cuándo, sí, entonces, etc. Por ejemplo, podríamos escribir debe lanzar excepción cuando se intenta dividir entre 0 o si intenta dividir entre 0, entonces lanza excepción. Esperamos que os haya gustado este carrusel de pequeños consejos y hasta mañana. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a tratar el concepto de test case en el testing. Nos centraremos especialmente en la utilidad de extraer test cases base, tal como se explica en este apartado de la documentación de PHP Unit, y además incluiremos algún ejemplo práctico para facilitar su comprensión. Antes de adentrarnos en la particularidad de los test cases base, debéis saber que de forma general el término test case se usa para referirnos a cualquier clase de prueba. No obstante, aquí vamos a destacar la otra acepción más específica, que es cuando hacemos referencia a una clase que actúa como contenedor para albergar lógicas comunes a diferentes clases de prueba. Si estáis familiarizados con el principio de herencia en PHP, entender este sentido del test case será muy sencillo para vosotros, ya que se basa en la misma idea. En ocasiones necesitamos disponer de ciertos métodos auxiliares en diferentes clases de prueba. Una clase de test case puede servir como clase base para contener estos métodos y facilitar su reutilización. Veamos una implementación de ejemplo. Mirad, he copiado en este proyecto las clases de prueba y prueba test que teníamos del inicio del curso y a la clase prueba le he añadido el método de encriptar, que básicamente encripta una cadena de texto que recibe por parámetro y a la que añade la palabra zataka al inicio y al final dividido del siguiente modo, zat al principio y aka al final. Si nos vamos a la prueba de test, aquí tenemos un test que va a probar el funcionamiento de ese método. Tenemos la preparación en la que nos creamos la instancia de la clase de prueba, llamamos al método encriptar pasándole el string de hola mundo y tenemos el resultado. Podríamos verificar que se ha encriptado correctamente de diferentes modos. Aquí simplemente vamos a hacer la suposición de que para nosotros una encriptación válida simplemente pasa porque al principio incluya zat y al final aka, ¿de acuerdo? Entonces para ello podríamos usar simplemente el this assert string starts with, ¿vale? Y añadiríamos zat al principio y el resultado. Y por último, ¿vale? La aserción de que la cadena acaba en aka. Si ejecutáramos nuestro método de test, pues pasaría correctamente. Entonces, ¿qué pasaría si esta misma validación, esta misma comprobación, la tuviéramos que realizar desde diferentes métodos de test? En este momento es cuando entraría en juego la posibilidad de crearnos un test case base para contener esta lógica. Entonces, para ello, podríamos venirnos a la carpeta test y crearnos un fichero. En este caso, lo podríamos añadir a una carpeta utils, ya que en SRC dijimos que íbamos a tener todas nuestras clases de prueba. En este caso, como es un test case base, ahí en principio no es una clase de prueba, entonces podríamos decir utils barra testcase.php, ¿de acuerdo? Y aquí lo que haríamos sería declararíamos los tipos estrictos, indicaríamos el namespace y escribiríamos nuestra clase de test case que heredaría del test case del framework de PHP, que lo seleccionaríamos de aquí. Aquí simplemente añadiríamos el método que podríamos llamar assert encriptación zataka. Diríamos que recibe un texto y realizaríamos las mismas validaciones que teníamos en el otro método. Por tanto, nos vamos ahora a la clase prueba test, a nuestro método encripta una cadena y sustituiríamos
Bueno, antes de sustituir, deberíamos decir que en vez de heredar directamente del test case del framework de PHP Unit, en este caso quitaríamos este use e importaríamos la clase, en este caso, de nuestro test case personalizado, que en última instancia hereda también del test case de PHP Unit, motivo por el cual en esta línea 18, por ejemplo, podemos seguir usando el método assertEquals. Entonces nos venimos más abajo y ahora sí podríamos sustituir estas dos validaciones por assert encriptación Zataka y le pasaríamos el resultado. Si volviéramos a ejecutar este método, seguiría pasando. Así pues, con la creación del método assert encriptación Zataka, no solo estaríamos abriendo la puerta a su reutilización desde diferentes clases de test, sino que también aportaríamos mucha más semántica a esta validación. Además de incluir validaciones comunes, también se podrían añadir a una clase de test case diferentes métodos para realizar otro tipo de operaciones, como por ejemplo la recuperación de la base de datos de un usuario concreto o de todos los permisos de la aplicación. Incluso, en algunos proyectos, puede que existan hasta múltiples clases de test case base con diferentes propósitos. Si seguís este curso, os mostraremos más adelante cómo nuestro proyecto de plantilla en Zataka dispone de dos test cases base, uno que se acopla a la infraestructura del Laravel y otro que no. La idea de reusar código es tan habitual que el propio framework de Laravel trae por defecto en su carpeta test una clase test case abstracta propia para que se incluya en ella aquello que queramos reaprovechar. Como habéis podido ver, el empleo de clases de test cases base nos permite crear una estructura mejor organizada para nuestras pruebas. Esperamos que os haya resultado interesante la aportación de hoy y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. En la clase de hoy estudiaremos los diferentes template methods o métodos de plantilla que intervienen durante el ciclo de vida de un test con PHP Unit. En el siguiente apartado de la documentación de PHP Unit podemos leer que existen ciertos métodos que son ejecutados antes y después de la llamada a un método de test. Por un lado, la librería proporciona los métodos setup y teardown para poder ejecutar código antes y después de la llamada a un método de test. Y por otro, también ofrece los métodos setupBeforeClass y teardownAfterClass para realizar operaciones previas y posteriores a la ejecución de una clase de test. Si acudimos a la clase TestCase del framework de PHP Unit, observaremos que estos métodos están declarados pero no tienen ninguna implementación, es decir, que utilizan el patrón de diseño TemplateMethod según el cual se define el esqueleto del algoritmo en la superclase, pero se deja que sean las subclases quienes lleven a cabo la lógica específica necesaria. Para ilustrar el ciclo de vida de un método de test, hemos añadido a la clase prueba-test de vídeos anteriores los métodos de andamiaje y de desmontaje de PHP Unit con una traza de consola para cada uno de ellos. Vamos a lanzar uno de los dos métodos de test que teníamos en esta clase para ver qué se mostraría. Como veis, el primer método que se ejecutaría sería el setupBeforeClass, que se ejecuta antes de la clase del test. Justo antes del método del test se ejecutaría en segunda posición el método setup. Luego tendríamos la llamada a nuestro método de test. En cuanto acabara, se ejecutaría el teardown. Y por último, una vez finalizada la ejecución de la clase de test, se llamaría al teardownAfterClass. Esto mismo se ve todavía más claro al poner unos puntos de parada para cada método y ejecutar en este caso los dos métodos de la clase de prueba. Ejecutamos. La primera parada sería en el setupBeforeClass antes de la ejecución de la clase del test. A continuación pararía en el método setup antes de la ejecución del primer método, canta con éxito. Ahora sí, llegaría el método canta con éxito, lo ejecutaría, pasaría por el teardown y aquí, si no me equivoco, antes de irse al teardown after class, volverá al método setup porque queda un método por ejecutar, el de encripta una cadena. Efectivamente, se viene al setup, el método canta con éxito ya ha terminado, se para ahora sí en el método encripta una cadena, pasa por el teardown y por último llega al teardown after class después de que haya acabado la ejecución de la clase de test.
Es una práctica muy recomendada para cualquiera de estos métodos invocar a los métodos correspondientes de la clase padre mediante la palabra reservada parent de PHP. Esto es particularmente necesario si usamos una clase de test case base propia como la que explicamos en el último vídeo, ya que en ella también podría existir la necesidad de ejecutar cierto código para una de estas etapas. Hemos añadido a la clase de test case base que teníamos el método setup con su respectiva traza. Así pues, nos venimos al terminal, ejecutamos nuestro test y vemos que el setup del test case es ejecutado antes del setup de la clase donde se sitúa el método del test. En cambio, si venimos a nuestra prueba de test y comentamos la llamada al parent setup y volvemos a ejecutar, en este caso ya no se ejecutará el setup del test case, lo cual podría generarnos problemas. Por lo que os recomendamos por costumbre siempre añadir la llamada al método de la clase padre. Si aún así no acabáis de confiar del todo en la buena memoria que puedan tener vuestros compañeros de equipo, en las nuevas versiones de PHP Unit se han introducido los siguientes atributos para poder marcar la obligatoriedad de ejecución de ciertos métodos para los mismos casos que hemos visto en el ejemplo. Si nuestro compañero no hubiera llamado al parent setup, pero nosotros desde el test case añadiéramos el siguiente atributo y cambiáramos el nombre del método, ya que no puede llamarse setup, por ejemplo, pusiéramos preparatoria, si volvemos a ejecutar, en este caso no habrá impedido que el método setup del test case sí que se ejecute. ¿Y todos estos métodos que intervienen en el ciclo de vida de un test se utilizan con la misma frecuencia? La verdad es que no. El verdaderamente habitual es el método setup, que se utiliza para centralizar parte del escenario o preparatoria de datos de los tests de esa clase, lo que en la documentación se conoce como generar el fixture. Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que los dos métodos de test de la clase prueba test comparten la siguiente línea de la preparatoria, así que podríamos evitar esta duplicidad pasándola al método setup. Volveríamos a ejecutar nuestros tests y estos seguirían funcionando. Es muy importante que recordéis que el método setup se ejecutará siempre antes de cualquier método de test de la clase, por lo que todo aquello que le añadamos debería ser útil para la totalidad o gran mayoría de estos. Si requirierais una misma preparatoria para unos pocos métodos de test y no quisierais duplicar el código, siempre tendríais la opción de usar un simple método privado de PHP. En cuanto al método teardown, es interesante este apartado de la entrada en el que se nos dice que aunque setup y teardown son simétricos en teoría, no lo son en la práctica, ya que no siempre necesitaremos implementar un método teardown cuando hayamos incluido previamente un método setup. Los casos que se destacan para añadir un teardown son cuando se han utilizado recursos como ficheros o sockets, o cuando se han creado grandes estructuras de objetos en el setup. Un método de test que termina no debería dejar residuos en ningún sitio. Por ejemplo, una base de datos debería permanecer en el mismo estado antes y después de la ejecución de un método de test. Si os encontráis en un entorno de Laravel, tenéis suerte ya que este framework dispone de una serie de traits para ahorrarnos la reversión manual en el método teardown de operaciones producidas contra la base de datos. Veremos algunas muestras de esto en futuros vídeos. Por último, respecto al uso de Setup Before Class y Teardown After Class, el propio Sebastián Berman reconoce que esto es algo sumamente raro y que su necesidad normalmente esconde algún problema de diseño no resuelto en el software. En Zataka nunca o prácticamente nunca hemos tenido la necesidad de usarlos en nuestros proyectos con Laravel, pero en la documentación se apunta a un posible caso de uso para reutilizar la conexión de la base de datos desde diferentes tests. Entender el ciclo de vida de los tests con PHP Unit es fundamental. Esperamos que con el tutorial de hoy hayamos conseguido ser lo suficientemente claros, pero si tenéis dudas, dejárnoslas en los comentarios para que les echemos un vistazo. Nos vemos en el siguiente capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos, continuamos un día más con nuestro curso de testing. Hoy hablaremos de la importancia de disponer de un entorno separado para nuestras pruebas automatizadas y revelaremos los pasos que seguimos en Zataka para realizar esta configuración en un proyecto de Laravel. Como hemos tratado en vídeos anteriores de esta serie, el testing puede producirse de forma manual o de forma automatizada.
Para poder ejecutar pruebas automatizadas con éxito, es necesario contar con una base de datos distinta a la que se usa en el entorno de desarrollo. Esto es así porque estos dos entornos satisfacen necesidades totalmente diferentes. Imaginad por un momento que os contratan como programadores en una aplicación tipo red social. Os dan el acceso al proyecto, lo descargáis en vuestro ordenador local, lo ejecutáis en el navegador y os dais cuenta de que no se visualiza nada. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Lo adecuado sería que nuestra base de datos de desarrollo contuviera información para que en el navegador pudiéramos ver el funcionamiento de la aplicación con sus publicaciones, sus comentarios, sus me gustas, etc. Esto ayudaría a entender la aplicación tanto al nuevo desarrollador como a cualquier otra persona a la que se le mostrara una demo del proyecto. En contraste con esta necesidad, la base de datos destinada a las pruebas automáticas debe ser lo más ligera posible y contener datos mínimos. ¿A qué nos referimos por mínimos? Pues podéis pensar en aquellos datos de configuración básicos que deben existir para que la aplicación funcione. Esto podría incluir algunas tablas maestras, por ejemplo, para países o municipios, y de forma frecuente la presencia de un registro para el usuario administrador de la aplicación. Este interés por tener una base de datos mínima para el testing automático se fundamenta en la máxima de que nuestros tests deben ser inocuos y no dejar residuos, o dicho de otro modo, cuando un test escribe en la base de datos, debe en última instancia revertir esta operación para que el estado de la base de datos sea el mismo antes y después de la ejecución del test. Esto, por tanto, choca de frente con la intencionalidad de la base de datos de desarrollo, que es precisamente disponer de muchos datos de prueba de forma sostenida en el tiempo. Así pues, sabiendo que bajo ningún concepto deberíamos usar la base de datos de desarrollo para nuestras pruebas automatizadas, la materialización de estos dos escenarios independientes pasaría por la utilización de seeds diferentes para cada uno de estos entornos. A continuación, os mostramos los tres pasos sencillos para configurar esta base de datos. Primero, crearemos un fichero de configuración distinto al de desarrollo. En segundo lugar, generaremos una nueva base de datos. Y por último, ejecutaremos las migraciones y seeds pertinentes para establecer las tablas y datos requeridos en este entorno. Por cierto, a diferencia de otros tutoriales sobre esta temática que podéis encontrar en YouTube, nosotros no usamos SQLite para el almacenamiento de nuestros datos de testing automático. Aunque es el más sencillo de configurar, ya que viene por defecto con una instalación de Laravel, nosotros preferimos usar directamente una base de datos de Postgres. De este modo, nuestro entorno de pruebas es lo más fidedigno a nuestro entorno de producción y evitamos sorpresas desagradables. Para que no se alargue mucho el vídeo, fuera de cámaras hemos duplicado el fichero .env y lo hemos renombrado a .env.testing. En su interior deberíamos cambiar obligatoriamente el valor de la variable de entorno db/database para que coincida con el nombre que le vayamos a asignar a nuestra base de datos para pruebas automáticas, que en nuestro caso es test. Y para ser congruentes, también indicaremos que el valor de app-env es testing. Desde vuestra herramienta de gestión de bases de datos favorita, nosotros en este caso estamos usando Deviver, debemos crear la base de datos test, que es como hemos escrito en el fichero de configuración que se llamará. Si os fijáis, ya existe una denominada onboarding, pero esta es la que usamos en el proyecto para nuestras pruebas manuales en el entorno de desarrollo. Así pues, vendríamos aquí encima de la carpetita esta de bases de datos, crear nueva base de datos, llamaríamos test. Y ya tendríamos aquí la base de datos que evidentemente no tendría ninguna tabla. Sobra decir que la base de datos es de Postgres porque previamente hemos creado la conexión, hemos elegido Postgres, descargado el driver pertinente y en fin, toda la configuración previa que si vosotros es la primera vez que establecéis una conexión de Postgres, pues tendréis que hacerlo antes de la creación de la base de datos. Perfecto, pues ya solo nos faltaría ejecutar las migraciones y lanzar los seeds del proyecto para crear la estructura y los datos que queremos en la base de datos test. Así que nos vendríamos al terminal y ejecutaríamos php artisan migrate fresh. El fresh lo que haría sería eliminar todas las tablas de la base de datos, les haría un drop y luego, muy importante, le indicaríamos mediante el flag env que queremos que esta instrucción se ejecute contra el entorno de testing. Por tanto, irá a leer el fichero .env.testing y será de este fichero del que recoja los datos de la base de datos contra la que actuará. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si aquí pusiéramos Pepito, pues buscaría un .env.pepito. ¿De acuerdo?
y ya opcionalmente le podemos añadir el ANSI para que se pinte bonito en pantalla. Genial, pues ya tendríamos todas las tablas creadas. Vamos a comprobarlo. Renovamos aquí en Beaver y efectivamente aquí tenemos todas las tablas que han sido generadas por las migraciones del proyecto. De nuevo en VS Code vamos a ejecutar ahora los seeders. Para ello escribiríamos php artisan db::seed. Igualmente indicaríamos que queremos que se ejecute contra la base de datos de testing. Y aquí, muy importante, le indicaríamos el flag class para establecer el fichero de seeder que es el que queremos lanzar. En nuestro caso tenemos un seeder particular que orquesta, por así decirlo, las llamadas a los diferentes seeders que deben de ser ejecutados contra la base de datos de testing, ¿vale? Los tenemos aquí. Si os fijáis, tenemos 3 seeders diferentes que son los que orquestan las llamadas a los seeders necesarios para los 3 entornos diferentes, que serían, por un lado, el database seeder, que es el de desarrollo, por otro lado, el deploy seeder para producción y el testing seeder para las pruebas automatizadas. Antes de ejecutar la instrucción, vamos a abrir aquí la tabla municipios. Pues así vemos que está vacía ahora mismo. Previamente hemos ejecutado las migraciones, hemos creado las tablas, pero ahora al ejecutar los seeders esto se va a rellenar. Venimos por aquí, refrescamos y ahora sí dispondríamos de los datos necesarios en nuestra base de datos para las pruebas automatizadas. Como habéis podido ver, estas dos instrucciones para ejecutar las migraciones y los seeders son un poco largas. Si por cualquier motivo vuestra base de datos de pruebas automatizadas se corrompiera o simplemente os movierais a otro proyecto y tuvierais que configurar una estructura y unos datos diferentes para la base de datos de test, os tocaría volver a repetir estas dos instrucciones, lo cual podría ser un poco tedioso. Un truco para que esto sea más rápido es crearnos un script de Composer que se encargue de esta operativa. Por ejemplo, nosotros aquí hemos creado un script migrate::testing que lo que hará será ejecutar en primer lugar la instrucción de migraciones y en segundo lugar la de los seeders. Vamos a probarla. En dbeaver vamos a sobreescribir algún valor que pueda existir aquí para el nombre de este primer pueblo. Volvemos a VS Code y ejecutamos el script que acabamos de crear. Y como podéis observar, primero ha ejecutado la instrucción de las migraciones y luego la de los seeders. Volvemos a dbeaver y este 222 debería de volver a su valor original. Efectivamente, el código vuelve a ser el anterior. Y estas serían las configuraciones necesarias en un proyecto de Laravel. Puede que algunos de vosotros os preguntéis cómo sabe PHP Unit contra qué base de datos ejecutar los tests. Y es una excelente pregunta. Si vamos a usar una base de datos diferente para nuestras pruebas automáticas, deberemos sobreescribir la variable appenv en el fichero de configuración de phpunit.xml para indicarle que lea los valores de conexión a la base de datos indicados en el fichero .env.testing. En el caso de Laravel, esta configuración ya viene por defecto, pero si vuestro proyecto no usa este framework, deberéis revisar que esta configuración la tengáis así en vuestro phpunit.xml. Y ahora sí, podríamos dar el tutorial por finalizado. Hemos aprendido que al utilizar una base de datos distinta, específica para las pruebas automatizadas, evitamos que nuestros tests puedan afectar a los datos de la base de datos de desarrollo y viceversa. Esperamos que hayáis encontrado este vídeo de utilidad y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Bienvenidos otro día más al curso de testing con PHP y Laravel. En las próximas sesiones vamos a estar escribiendo diferentes tests de sistema, más en concreto de API, para 4 endpoints que conforman un CRUD básico para la creación, lectura, actualización y borrado de un producto en una tienda. Hoy empezaremos por implementar la prueba que valida el camino feliz de la creación del producto. Antes de empezar nuestro test, os voy a mostrar por encima el código bajo prueba. En el siguiente fichero de rutas tenemos la ruta post de la creación del producto, a la que se le ha asignado el siguiente nombre de ruta. A esta ruta, además, le afectan algunos middlewares.
Uno que se le aplica a todas las rutas de API, otro que obliga al usuario a estar autenticado y un último que indica que no solo debe estar autenticado, sino también tener el rol de administrador. Por otro lado, el método del controlador que gestiona la petición recibe una instancia de la siguiente phone request, que como veis requiere de la existencia de ciertos datos en la carga útil de la petición. Si validan todas estas reglas, entonces el método del controlador llama al caso de uso de creación del producto mediante un command bus. El caso de uso comprueba que el producto no exista ya en la base de datos y si no es así, lo inserta haciendo uso del patrón repository. Aquí tenemos la clase del repository con su método insert que lleva a cabo esta operación. Por último, si todo ha ido bien, la API devuelve un estado 200 al frontend. Bien, pues manos a la obra. Siguiendo la organización de ficheros de prueba que comentamos en vídeos anteriores, y como lo que queremos probar es el funcionamiento del endpoint que gestiona este método de controlador, vamos a copiarnos el nombre de la clase y vamos a crear nuestra clase de prueba en una ruta que replique la ruta de este fichero, pero en la carpeta test. Por tanto, test, src, administración producto, infraestructura web, y aquí añadimos el mismo nombre, pero acabado en test. Como ya sabéis, es aconsejable declarar los tipos estrictos. Vamos a incluir, como siempre, el namespace. Empezamos a escribir administración producto controller test, que hereda por ahora de nuestra clase testCase base que creamos en vídeos anteriores. Vamos a crear un método de test con el snippet que tenemos para este propósito. Le podemos llamar status 200 cuando se crea producto y faltaría importar la clase del atributo de PHP Unit para el test. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra preparatoria? Pues los datos de un producto que sea válido. Escribimos en una variable los datos del producto. El ID tiene que ser, en este caso, como en el proyecto estamos usando UIDs como identificadores, un UID. Lo voy a copiar de esta página de generadores de UIDs. Una descripción, por ejemplo, producto de prueba, me sirve lo que me ha autocompletado. El precio 100 también me sirve. El stock 10, genial. Y el estado, en este caso, prefiero usar el valor de un enum. Perfecto, pues ahora nos vendríamos a la fase de llamada y para ejecutar una petición HTTP de tipo POST, Laravel nos provee del método POST o bien podemos usar el método PostJSON para APIs que devuelvan un JSON, como es nuestro caso. Si os fijáis, el ID no está detectando, no está reconociendo el método PostJSON y esto es porque debemos de hacer previamente un pequeño cambio en nuestro test case base para poder disponer de este método. Nos venimos a él y en vez de decir que herede del test case de la librería de PHP Unit de forma directa, vamos a decirle que herede de Illuminate Foundation Testing, es decir, del test case que el Laravel prepara para nosotros. Si nos venimos al test case del Laravel, nos daremos cuenta de que este, a su vez, en última instancia, hereda del test case del framework de PHP Unit. Es decir, que de este modo contaremos tanto con los métodos del framework de PHP Unit, como todos los assert que hemos visto en vídeos previos, como de todos aquellos métodos que nos ofrece el scaffolding de testing del Laravel. ¿De acuerdo? Así que ahora ya lo reconocería. Como veis, en el primer parámetro indicamos el nombre de la ruta que le hemos asignado a nuestro endpoint y el segundo parámetro los datos de la carga útil que nos hemos generado en la preparatoria. Y por último, en cuanto a las verificaciones, por ahora simplemente vamos a decir que la response debe de contener un status 200. Una forma equivalente que nos ofrece Laravel para expresar lo mismo es assert OK. Si nos venimos al trait de Laravel, vais a ver que este framework facilita métodos semánticos más fáciles de leer y entender para los diferentes estados de respuesta posibles. Esto es lo que se conoce como azúcar sintáctico. Bien, de nuevo en nuestro test lo ejecutamos y nos falla con el siguiente error. Nos dice que estamos esperando recibir un estado 200, pero el que recibimos es el 401. ¿Y por qué se debe esto? Pues porque si recordáis, hemos dicho que había ciertos middlewares que afectaban a esa ruta y uno de ellos indicaba que había que realizar la petición de forma que el usuario estuviera autenticado y que además tuviera el rol de administrador. Así que esto es lo que nos falta añadir al test para que pase.
como la necesidad de disponer de un usuario administrador va a ser común a muchos métodos de diferentes clases de test, lo que voy a hacer es añadir un método de utilidad en nuestro test case base. Vamos a llamarlo getSuperAdmin, por ejemplo. Vamos a decirle que tiene que devolvernos una instancia de userModel y le vamos a decir que retorne el usuario administrador que ya tenemos creado nosotros en la tabla de usuarios. UserModel, where, por ejemplo, el email es superadmin@zahataka.com. Perfecto. Ahora nos vendríamos a nuestra clase de test y como desde diferentes métodos de test de esta clase vamos a tener que usar este usuario administrador, pues vamos a aprovecharnos del setup. Ahora nos vendríamos a nuestro método de test y usaríamos un método fantástico que pone a nuestra disposición el framework de Laravel que se llama ActingAs. Este nos va a permitir simular que estamos logueados como un usuario concreto en el momento de realizar la petición, en nuestro caso como el usuario administrador. Volvemos a ejecutar el test y en este caso sí que pasaría. Si desde un método de test necesitamos desactivar los middlewares, Laravel nos provee para este propósito del método thisWithoutMiddleware. En este caso, si quitáramos el ActingAs y volviéramos a ejecutar el test, seguiría pasando. Ya he dejado el test como estaba fuera de cámaras y ahora os lanzo la siguiente pregunta. ¿Creéis que así estaría acabada la prueba y que tendríamos la garantía de un correcto funcionamiento? Yo creo que no del todo. Lo que sabemos hasta ahora es que la API responde un 200 para ese endpoint, pero podríamos venirnos a nuestro método del controlador, comentar las dos primeras líneas, volver a ejecutar el test y este seguiría pasando, lo que es claramente un falso positivo. Así que si queremos estar más seguros, deberemos también validar que se ha creado un registro para el producto en la tabla productos. Volvemos a descomentar el código del método del controlador y para este propósito podríamos usar el método assertDatabaseHash de Laravel. Empezaríamos escribiendo this assertDatabaseHash. En el primer parámetro indicaríamos el nombre de la tabla en la que vamos a buscar y como segundo parámetro indicaremos todo lo siguiente, es decir, que para la columna ID de la tabla productos, el valor que debe de existir es datos producto ID. Para la columna descripción, datos producto descripción y así sucesivamente. Si os dais cuenta, como es lo mismo que tenemos arriba, es el mismo array, pues podemos directamente decir que como segundo parámetro recibe datos producto. Ejecutamos y el test pasaría. Por tanto, ahora sí tendríamos la confirmación de que nuestro producto se encuentra en la tabla productos y no solo que hayamos recibido un estado 200 de la petición. Un error habitual en el uso de este método es repetirlo diferentes veces para cada columna de la tabla. Suponed que escribiéramos lo siguiente. El significado de estas líneas no es el que seguramente muchos creerían. Esto se leería del siguiente modo. Para la tabla productos, valídame que exista este valor en alguno de los registros para la columna ID. Luego se vendría al segundo y efectuaría la misma validación. Comprueba que en la tabla productos existe el siguiente valor para algún registro en su columna descripción y así sucesivamente. Pero esto no es exactamente lo que queremos. Lo que queremos es comprobar que estos valores se contienen para estas columnas para un único registro. Con este código podría perfectamente pasar que esta validación fuera correcta para un registro de producto, la siguiente para otro registro y que no fueran datos pertenecientes a un único producto, que es lo que realmente nos interesa. Por otro lado, en caso de que en vuestro proyecto no sea el frontend el que envíe el identificador del recurso, como si es el caso en este proyecto, una opción alternativa de validación sería comparar el último recurso insertado en la tabla contra los datos del producto de nuestra preparatoria del siguiente modo.
Primero obtendríamos el último producto con latest first y luego compararíamos los valores mediante el método AssertSame de PHP Unit. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Contadnos qué os ha parecido, si habéis aprendido algo que no sabíais o si conocéis algún truco que no hayamos mencionado. Os leemos con interés en los comentarios. Y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar otros métodos de aserción disponibles para las instancias de test-response en Laravel y mostraremos algunos ejemplos con código. En la anterior entrega de este curso vimos cómo validar el estado de la respuesta de una petición con el método AssertStatus. También aprendimos que Laravel ofrece diferentes métodos semánticos más fáciles de leer y entender para los diferentes estados de respuesta posibles. Por ejemplo, comprobamos que aplicar el método AssertOK era equivalente a realizar un AssertStatus de 200, o que un AssertNotFound sería lo mismo que un AssertStatus de 404. Además de las comprobaciones de estado, Laravel ofrece otras aserciones muy útiles para la respuesta de nuestra petición. Si nuestro backend devuelve un JSON, contamos con múltiples métodos para validar su contenido. Algunos de los más usados son AssertJSON y AssertExactJSON para comprobar la existencia de datos en el JSON. Mientras que con AssertJSON la aserción sería exitosa si los datos coinciden con parte del JSON, en el caso de AssertExactJSON solo lo sería si los datos indicados son exactamente los que contiene la respuesta, es decir, que no podrían haber ni más ni menos. También resulta bastante útil el método de verificación de la estructura JSON cuando lo que nos importa son las claves del JSON y no tanto sus valores. Este método puede ser usado, por ejemplo, para test de contrato en los que queremos cerciorarnos de que una API de terceros nos sigue devolviendo las claves que nos interesan. Otras validaciones incluyen la comprobación del tipo del contenido del JSON o de la inexistencia de algunos datos. Veamos algún ejemplo desde el código. Nos encontramos en el método de test del anterior vídeo en el que nos aseguramos de que la respuesta del servidor era un 200 y de que el producto enviado en la petición realmente se guardaba en la tabla productos. Si quisiéramos, podríamos añadir una tercera aserción para comprobar que nuestro backend devuelve un JSON que se rige a las convenciones compartidas con el frontend. En este proyecto en particular, se sigue la buena práctica de estandarizar todas las respuestas JSON del servidor. Existe un acuerdo con el frontend según el cual todas las respuestas deben devolver un array con las claves data, errors y status. Para validar este tipo de contratos hemos dicho que podemos usar el método response assert JSON structure. Ahí lo tenemos y tendríamos que indicar que las claves que esperamos son data, errors y por último status. Como desde nuestro método de controlador sí que usamos esta convención para devolver la respuesta, en principio la aserción debería ser verdadera. Nos venimos a nuestro método, ejecutamos y pasa sin problema. Como sabéis por vídeos anteriores, todo aquello que sea susceptible de ser reutilizado desde diferentes clases de test, podemos pasarlo a nuestra clase de test case base. Así que vamos a cortar esta aserción. Nos vamos a ir a nuestro test case personalizado y vamos a crear un nuevo método. Le podemos llamar, por ejemplo, AssertJSON response válido. Este debe de recibir el test response de Laravel y pegaríamos la aserción. Volvemos a nuestro método de test y tan solo tendríamos que escribir $this assert JSON response válido, pasándole la response del test. Ejecutamos y todo sigue pasando. Estas validaciones serían suficientes para la funcionalidad en cuestión, pero vamos a poner un par de ejemplos más con fines didácticos. Hemos dicho que otro método muy usado para comprobar que el contenido de la respuesta coincide con el que le indiquemos de forma exacta es el AssertExactJSON. En nuestro caso tendríamos un array en el que el data debería de ser null, errors debería de ser un array vacío y status 200. Volvemos a ejecutar y todo funciona. Probemos ahora a comentar una clave y a volver a ejecutar.
Ahora fallaría la aserción porque el contenido indicado deja de coincidir de manera exacta. Como podéis ver, nos marcaría que se recibe un JSON con la clave data que no se encuentra en el JSON que esperamos recibir. Para casos en los que no podamos verificar la totalidad del contenido, podemos usar en su lugar AssertJSON. Ejecutamos y aquí sí que pasaría el test, ya que los datos proporcionados simplemente forman parte del contenido del JSON recibido. En ocasiones puede que el contenido del array JSON sea muy largo. Al existir tanta indentación, arrays y flechitas, con frecuencia podemos equivocarnos al escribirlo. Os vamos a compartir un truco que usa inteligencia artificial para agilizar este proceso. Se trataría de ejecutar un DD con el contenido de la respuesta, lo copiaríamos desde la terminal y desde una herramienta de IA como ChatGPT escribiríamos el siguiente texto que os dejaremos en los comentarios solicitando la creación automática del método AssertJSON. El resultado devuelto contendría la estructura y las claves correctas, y lo único que nos faltaría por hacer sería sustituir la parte de los valores que están a fuego por aquellas variables específicas del test. Esta simple operación aumentaría mucho nuestra productividad. Cabe decir que la documentación de Laravel dispone de un apartado específico para el testing de APIs que devuelven JSONs. Este incluye infinidad de ejemplos prácticos, por lo que os aconsejamos que le peguéis un vistazo. Por otro lado, si en vuestro proyecto no usáis Laravel como una API de backend, sino como un framework full stack con vistas de Blade, debéis saber que Laravel también dispone de diferentes métodos para validar que los datos de la vista son los correctos. Habitualmente se usan los métodos AssertViewIs para asegurarnos de que la llamada a un endpoint devuelve una vista concreta y AssertViewHash para validar que la vista contiene un determinado dato o variable. En este ejemplo de la documentación, se estaría validando que la vista contiene la variable user con el valor de Taylor para el nombre. Por último, para acabar el vídeo, deciros que aunque el método AssertSee también es bastante usado para verificar que un determinado texto está presente en la vista, debéis utilizarlo con cautela, ya que puede devolver un falso positivo si el texto buscado aparece en múltiples lugares no deseados en la vista. Y hasta aquí este breve repaso de otros métodos de aserción disponibles con Laravel para las respuestas a nuestras peticiones. Esperamos que esta información os haya sido de utilidad para vuestros proyectos y nos vemos en el siguiente tutorial. Un fuerte abrazo. Hola a todos de nuevo, seguimos un día más con nuestro curso de testing. Hoy queremos compartir con vosotros algunas herramientas y técnicas de depuración de código que nos ayudan a identificar por qué falla un test. Estas habilidades son especialmente útiles en equipos que emplean metodologías como TDD en las que se escriben las pruebas antes que el código, lo cual resulta en errores más frecuentes hasta que se consigue que el test sea exitoso. Nos encontramos en el método de test en el que hemos venido trabajando en los últimos vídeos. Vamos a introducir una excepción en el código para que veáis cuál es el mensaje de error estándar que recibiríamos. Por ejemplo, vamos a venir al método de nuestro controlador y vamos a añadir la siguiente línea que divide un número entre 0. Venimos al terminal y ejecutamos el método y como podéis observar se nos informa de que el test ha fallado porque esperaba recibir un código 200 en la respuesta pero realmente ha recibido un 500. Disponemos de la línea del método de test donde se sitúa la aserción fallida, pero no contamos con la traza del error para conocer en qué punto del código bajo prueba se está produciendo. Un truco que nos permite visualizar el stack trace es añadir temporalmente a nuestro test el método withoutExceptionHandling. En este caso, Laravel desactivará el manejo de excepciones predeterminado para esta petición. Vengamos de nuevo al terminal y ejecutemos otra vez el test. En este caso, como veis, sí que obtenemos una información detallada con el motivo del error y la traza completa hasta la línea específica del controlador en la que ocurre. Una vez descubierto el origen del problema, no se nos podría olvidar quitar este método para dejar el test como estaba. En algunas ocasiones puede pasar que incluso teniendo el método withoutExceptionHandling, haya ciertos errores que no se visualicen de forma clara por consola. Por poneros un ejemplo, imaginad que se nos hubiera olvidado añadir la descripción del producto a crear. Como en nuestra phone request obligamos a que este dato exista, si lanzamos el test, nos dirá que en vez de recibir un código 200, recibe un código 422. Sin embargo, esta información también es muy limitada,
ya que un estado 422 podría ser lanzado por cualquiera de estas reglas, y sería preferible conocer aquella en concreto que hubiera causado el error. Para este tipo de circunstancias puede ser muy útil volcar por consola el contenido de la respuesta. Existen múltiples formas de hacerlo. Los que ya conocéis el método DD de Laravel, puede que estéis tentados a escribir un DD de la response de la siguiente forma, pero esto volcaría demasiada información. En todo caso, lo que nos interesaría sería añadir una llamada al método getContent de la instancia de la response. Al ejecutar ahora nuestro test, veríamos con claridad tanto el campo que está provocando el estado de error como el motivo concreto por el que este campo está fallando. Hay una alternativa más sencilla para obtener el mismo resultado, llamando al método DD de la response del siguiente modo. Volvemos a ejecutar y tendríamos un resultado idéntico con diferente formato. También existe una opción muy parecida que sería $response dump, pero esta dejaría seguir la ejecución del código después de volcar el contenido de la respuesta y pensamos que podría generar ruido innecesario. En el supuesto de que solo estuvierais interesados en la información de las cabeceras o de la sesión de la response, Laravel también cuenta con métodos de volcado específicos para ello. No podemos acabar este vídeo sin comentar que si en vuestro proyecto usáis la herramienta de Xdebug, podéis ahorraros todos estos métodos que muestran el contenido de la respuesta por consola y simplemente visualizar su valor desde el panel de variables. En este caso, pondríamos un punto de parada justo después de la creación de la instancia de la response, y al ejecutar nuestro test nos aparecería en el panel izquierdo la variable response. Tan solo tendríamos que desplegarla para acceder a la base response y aquí encontraríamos el valor del contenido de la respuesta. De esta forma no tendríamos que andar añadiendo un código al test que más tarde tendremos que quitar. Si pensáis que podría ser interesante crear un tutorial que explique cómo sacarle todo el partido a Xdebug, podéis pedírnoslo en los comentarios. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente. Un fuerte abrazo. Bienvenidos una vez más al curso de testing. El vídeo de hoy no será un tutorial, sino más bien una reflexión. Ahora que ya habéis visto lo sencillo que es probar un endpoint de un proyecto con Laravel y PHP Unit, os planteamos una pregunta para debatir. ¿Sigue siendo relevante el uso de Postman? ¿Merece la pena o no? Para aquellos que no lo conozcáis, Postman lleva años siendo el programa de referencia en el sector para crear y probar solicitudes API de manera sencilla. Sin embargo, en los últimos años han aparecido con frecuencia vídeos de programadores en YouTube alardeando de que ya no necesitan Postman. El motivo por el que pueden prescindir de esta herramienta es porque trabajan con el editor de Visual Studio Code y este cuenta con extensiones que ofrecen esta misma funcionalidad, como la famosa Thunder Client o como la más reciente Rapid API Client, que además puede generar por nosotros el código para realizar las peticiones con diferentes lenguajes de programación. De este modo, argumentan que esto les permite trabajar en todo momento desde el propio VS Code sin necesidad de programas externos. Pero nosotros nos mantenemos firmes con la misma pregunta inicial. ¿Realmente es necesario el uso de Postman o de extensiones similares de VS Code? Desde nuestro punto de vista, si adoptamos el uso de test de API como os hemos mostrado en vídeos anteriores, no tiene mucho sentido duplicar las herramientas para probar los diferentes endpoints del proyecto. Además, los test integrados dentro de un proyecto de Laravel ofrecen ventajas que Postman no puede igualar. Aquí van unas cuantas. En primer lugar, a diferencia de Postman, que solo permite realizar pruebas de sistema para comprobar el funcionamiento de determinados endpoints, los tests de PHP Unit y Laravel pueden tener diferentes granularidades, lo que hace más práctico y conveniente usar una sola herramienta para todas las pruebas. Por otro lado, mientras que con Postman las peticiones a los endpoints de desarrollo se ejecutarían contra la base de datos de desarrollo, con PHP Unit y Laravel podemos crear un entorno de pruebas controlado con una configuración de base de datos separada, garantizando que las pruebas no afecten a los datos de desarrollo o de producción. Si queréis aprender a crear este entorno de pruebas, tenemos un vídeo al respecto que os dejaremos en los comentarios. En tercer lugar, también podríamos mencionar que al simular las peticiones HTTP de forma integrada y no ser una aplicación externa como Postman, los tests con PHP Unit y Laravel son ligeramente más rápidos en la ejecución en lote de los tests, y sobra decir que la diferencia de velocidad sería abismal si los endpoints de Postman se ejecutaran de forma manual. Una última característica que nos gusta mucho de los tests con Laravel es que si usamos el método helper de route para llamar a los endpoints a los que se les ha asignado un nombre,
la localización de todos los tests que prueban el funcionamiento de un endpoint es prácticamente inmediata al usar el buscador de VS Code. Por ejemplo, a esta ruta post a la que le hemos asignado el nombre administración.productos.store, copiamos, venimos aquí al buscador de VS Code y enseguida localizamos que hay un test que usa el método helper route para llamar a ese endpoint. Si tuviéramos que poner en valor los aspectos que sí que pueden ser cubiertos con Postman, podríamos apuntar que gracias al runner de Newman CLI, los tests con Postman se pueden lanzar en una pipeline de integración continua de forma automatizada con cada commit o despliegue. Además, Newman también se puede integrar con otras herramientas para obtener informes de cobertura de código. Un caso de uso exclusivo de Postman es la capacidad de probar de forma rápida los endpoints de un proyecto en producción, lo cual no es posible con los tests de PHP Unit y Laravel. Esta es prácticamente la única circunstancia en la que aún utilizamos Postman en el equipo de backend de Zataka. ¿Y vosotros qué opináis? ¿El uso de ambas herramientas es compatible o redundante? Sospechamos que en la mayoría de las empresas los desarrolladores backend usan Postman para ejecutar endpoints únicamente de forma manual, en cuyo caso os recomendaríamos cambiar de metodología. Contadnos vuestra experiencia en los comentarios porque nos interesa mucho leeros y conocer el uso actual en el sector. Esperamos que el debate sea enriquecedor y hasta el próximo capítulo os enviamos un fuerte abrazo. Bienvenidos una vez más a nuestro curso de testing. En vídeos anteriores, como el de la configuración de la base de datos de testing que os dejaremos en los comentarios, hemos hablado de la importancia de que nuestros tests sean inocuos. Este término, que puede intimidar a muchos, simplemente significa que nuestros tests no deben afectar a otros tests. Una de las maneras de evitar interferencias entre ellos es asegurar que el estado de la base de datos sea el mismo antes y después de la ejecución de un test. En este vídeo veremos la implementación práctica de esta solución. Antes de aplicar el restablecimiento del estado de la base de datos de testing para cada prueba, veamos un ejemplo del problema que queremos resolver. Recordad que en vídeos previos habíamos creado un test que insertaba un producto en la base de datos y posteriormente verificaba su existencia. Vamos a volver a ejecutarlo y a observar con atención lo que sucede desde la herramienta de gestión de Beaver. Antes de ejecutar nuestro test por primera vez, vemos que no existe ningún registro en la tabla productos. Ejecutamos nuestro test, volvemos a dbeaver, renovamos la tabla y ahora sí que aparece un producto con los datos indicados en la preparatoria del test. Si volvemos a VS Code y lanzamos nuestro test una segunda vez, veremos que en esta ocasión falla porque no se está recibiendo un estado 200 de éxito, sino un estado 422. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, porque nuestra clase de phone_request tiene una regla que prohíbe que el identificador del producto que se recibe en la petición se repita con el de algún producto ya existente en la tabla productos. Los problemas derivados de dejar residuos en la base de datos son muchísimos. Imaginad que en vuestro proyecto no enviarais el identificador, sino que se generara uno nuevo en el backend para cada petición entrante. Este error que hemos visto ya no sucedería, pero podrían ocurrir otros. Por ejemplo, alguien podría haber añadido una verificación extra con el método assertDatabaseCount para validar la existencia de un único producto en la tabla productos. Sin un sistema que mantuviera el mismo estado de la base de datos tras cada petición, esta comprobación pasaría la primera vez, pero fallaría en todas las siguientes, ya que existirían tantos registros de productos como veces se hubiera ejecutado el test. Bien, ahora que hemos presentado y entendido el problema, estudiemos las posibles soluciones disponibles. Este apartado de la documentación de Laravel nos sugiere de forma preferente el uso del trait refresh database y nos advierte de que otros traits similares como el de database migrations o el de database truncation son significativamente más lentos, por lo que no los aconseja. En nuestro caso no optamos por ninguna de estas tres soluciones, sino por otra que aparece en versiones anteriores de la documentación de Laravel, que ha sido propuesta además por programadores como Duilio Palacios. Hablamos del trait database transactions. Añadiendo este trait a nuestra clase de test case base creada en vídeos previos, se envolverá cada método de test en una transacción. En la línea 24 vemos cómo se abre una transacción para cada una de las conexiones existentes. Y un poquito más abajo vemos que se añade un callback antes de que la aplicación se destruya. Entre otras cosas, este callback revierte las interacciones realizadas contra la base de datos mediante un rollback, eliminando así los datos grabados por operaciones de escritura al finalizar la prueba. Así que vamos a probarlo.
Vamos en primer lugar a añadir el trait a nuestra clase de test case base que hereda del test case de Laravel. Desde el terminal vamos a ejecutar el script personalizado de Composer de vídeos anteriores para limpiar la base de datos de testing y dejarla en un estado incorrupto. Nos venimos a nuestro test y vamos a ejecutarlo repetidamente para ver qué sucede. Como podéis ver, ahora pasa siempre sin importar el número de veces que lo lancemos. Si nos venimos a la tabla productos en Deviver y la refrescamos, ahora no existirá ningún registro. A partir de este momento, nuestros tests no dejarán ningún residuo que afecte a otros tests. Para acabar este vídeo, queremos recordaros que si decidís usar el trait de Database Transactions, debéis tener presente que este no lanza en ningún momento ni migraciones ni seeders. Si corrompéis accidentalmente la base de datos de test o cambiáis a otro proyecto que necesite otras tablas y datos maestros, os tocará ejecutar de nuevo las migraciones y seeders manualmente para dejar la base de datos de test en el estado que necesitáis. Emplear una estrategia correcta para restaurar el estado de la base de datos de testing después de cada test es fundamental para que nuestra test suite sea inocua y eficiente. Contadnos en los comentarios si conocíais la posibilidad que os hemos presentado y si tenéis alguna alternativa que consideréis mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Muy buenas a todos, nuevo día y nuevo vídeo de testing para el canal. En el tutorial de hoy os vamos a descubrir la librería de Faker por si todavía no la conocéis. Esta herramienta nos puede ser útil no solo para nuestros métodos de test, sino para cualquier otra tarea que requiera la generación de datos ficticios. Por ejemplo, si os encontráis en un proyecto de Laravel, también podríais usar Faker desde las clases de Seeder o para prototipar datos desde una vista de Blade. Faker nos permite crear datos falsos de una manera muy sencilla y rápida. Solo necesitaremos crear una instancia de la clase de Faker Generator a través de la cual podremos llamar a diferentes métodos para obtener una amplia variedad de datos. El listado completo de métodos disponibles lo encontráis en el apartado de Formatters. Contamos con métodos de todo tipo, para la generación de números y cadenas, para fechas y horas, para datos de Internet como emails o IPs, o para temas relativos a pagos como tarjetas y cuentas bancarias, entre otros. Empezar a usar Faker es muy sencillo. Para instalar la librería escribiremos desde el terminal composer require-dev del paquete faker.php/faker. Si acudimos al fichero composer.json, ahora observaremos que nos aparece como dependencia de desarrollo. Una vez hecho esto, podemos crear una instancia de Faker en nuestro test case base para poderla reutilizar desde todos nuestros métodos de test. Podríamos hacerlo de dos formas distintas. En la primera añadiríamos el método setup y la instanciaríamos de forma manual mediante la clase factory de la librería. En caso de que vuestro test case base herede del test case de Laravel, podríais ahorraros todo este código y simplemente usar el trait with Faker de Laravel. Y este se encargaría de la instanciación por vosotros. Una última alternativa disponible desde su introducción en la versión 9.18 de Laravel es usar directamente el método helper fake. Por ejemplo, en vez de escribir un UID fijo copiándolo desde una página web, como hicimos en anteriores vídeos, podríamos refactorizar esta línea del siguiente modo. De esta forma, cada ejecución del test generaría un UID aleatorio nuevo. Además, con este helper no necesitaríamos ni siquiera el trait with Faker de antes, ya que Laravel resuelve la instancia singleton de Faker directamente desde el contenedor. Esto puede ser realmente interesante si necesitamos disponer de una instancia de Faker desde un contexto estático, como pudiera serlo el método de un data provider. Ejecutamos el método y funciona igualmente. Además de los métodos ofrecidos por la propia librería, también existen muchos otros paquetes de código abierto que añaden métodos adicionales para otros tipos de datos. Estos son los que la librería de Faker destaca en su documentación. Por último, cabe destacar que Faker ofrece la posibilidad de generar datos para diferentes locales, es decir, para diferentes idiomas y formatos de países específicos. Como podéis observar en el menú izquierdo, la lista es bastante extensa e incluye el español con locales para varios países. Esto resulta extremadamente útil si estamos trabajando en una aplicación multilingüe o que debe simular datos reales de distintas regiones del mundo. Podemos especificar el idioma deseado al crear la instancia de Faker simplemente pasando el código del locale como parámetro del método. Podemos concluir que Faker es sin duda una dependencia intuitiva, fácil de usar y de gran ayuda para agilizar la escritura de nuestros tests. Tanto es así que en los proyectos de Zataka
hemos desarrollado una librería propia para poder sobreescribir métodos de Faker e incluso extender la librería con métodos personalizados. Si os interesa saber cómo lo hacemos, hacednoslo saber en los comentarios. Esperamos que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy crearemos un segundo método de prueba para el endpoint de nuestra API que nos debe devolver un producto de la base de datos. Además, aprenderemos a utilizar las factorías de Laravel para realizar este proceso de manera profesional. El endpoint que vamos a testear está definido mediante la siguiente ruta GET. Esta ruta contiene en la URL el identificador del producto que vamos a recuperar, obliga a que sea de tipo UID y le asigna el nombre de administración.productos.show. El método del controlador encargado de gestionar la petición llama al caso de uso que obtiene el producto mediante un query bus y lo devuelve en formato JSON. Siguiendo la convención de este proyecto en particular, la estructura de dicho JSON incluirá las claves data, errors y status. Así pues, desde la clase de test que ya teníamos de vídeos anteriores, vamos a crear un nuevo test. Vamos a usar un snippet que tenemos para este propósito y vamos a llamar al método, por ejemplo, status200 cuando se devuelve el producto. Perfecto. En nuestra fase de preparatoria necesitaremos que exista un producto en la tabla productos de la base de datos para poder llamar al endpoint que lo recupera. Antes de explicaros cómo podríamos generarlo mediante factorías de Laravel, lo haremos de forma más rudimentaria para que posteriormente se aprecie con mayor claridad el beneficio de las factorías. Para ello vamos a empezar creando una instancia del modelo de Laravel del producto. A continuación le vamos a ir añadiendo las diferentes propiedades. Podemos usar Faker para ello. Por ejemplo, para la descripción podríamos usar sentence para que nos diera una frase, por ejemplo, de 5 palabras. Para el precio podríamos decirle un random float. Lo suyo sería usar el patrón money para el precio, pero bueno, en este ejemplo concreto vamos a omitir este pequeño detalle. Por ejemplo, para el stock podríamos usar el number between 0 y 100 y para el estado sí que vamos a usar nuestro enum. En último lugar, lo guardaríamos en la base de datos con el método save. Para nuestra fase de llamada vamos a copiarnos el código del método de test anterior porque será relativamente similar. Nos tocará sustituir el método postJSON por getJSON. El nombre de la ruta ya no acabará en store sino en show. Como segundo parámetro le tendremos que pasar el identificador del producto que hemos creado en la preparatoria y ya no necesitaremos datos producto. En último lugar, deberemos verificar que el producto se encuentra en la respuesta devuelta por la API. Podemos usar para ello el método assertExactJSON que vimos en vídeos anteriores. En este caso, comprobamos que los datos del producto recibido son los mismos que los del producto del modelo de nuestra preparatoria, que el array de errores esté vacío y que el status sea 200. Vamos a ejecutar el test y este pasa con éxito. Perfecto, pues el test ya estaría funcionando, pero hay algo que no sé a vosotros, pero a mí no me acaba de convencer. Fijaos que en la preparatoria, para algo tan sencillo como el guardado de un producto, se han ocupado 7 líneas del método. ¿Qué pasaría si en una aplicación real este producto tuviera 20 o 30 campos? O peor aún, ¿qué pasaría si en esta misma clase muchas pruebas necesitaran crear productos con diferentes valores en la base de datos? Lo que sucedería es que el espacio de preparatoria que ocuparían sería desproporcionado y desviaría la atención de lo realmente importante en el test. Aquí es donde entra en juego el papel de las factorías de Laravel para centralizar la creación de modelos en nuestra aplicación. Para crear una factoría, Laravel ofrece el siguiente comando de artisan: php artisan make factory, al que se le puede indicar el nombre que se le quiera dar a la clase de la factoría. Como en este proyecto no situamos las factorías en la carpeta por defecto en la que las guarda Laravel, fuera de cámaras ya la he creado y movido a la ubicación correcta. Una clase de factoría hereda de la clase abstracta factory de Laravel e incluye el método definition en el que debemos definir cómo se crea el recurso. También cabe decir que Laravel se caracteriza por usar el paradigma de convención por encima de configuración. Es decir, que si se siguen las convenciones del framework, no hace falta detallar la configuración. Dado que en este proyecto no seguimos la nomenclatura estándar de Laravel para los modelos y las factorías, tendremos que informar del modelo con el que se relaciona. Para la definición vamos a indicar los mismos valores que tenemos en nuestro test. Empezamos por el ID y dejamos que Copilot haga el resto.
Si trabajáis en un proyecto en el que el backend genera enteros autoincrementales para los identificadores de vuestras entidades, debéis saber que en este caso podéis prescindir de indicar el valor del ID, ya que Laravel lo crearía automáticamente. Sin embargo, si el frontend es el que envía el identificador del recurso a insertar, nos interesa que el ID esté presente en la factoría, ya que lo podremos usar con el método make de Laravel, como explicaremos en próximos vídeos. Ahora que ya tenemos nuestra factoría creada, podemos eliminar todo el código de la preparatoria y generar el producto con tan solo una línea. La sintaxis más habitual es usar el método estático factory del modelo en cuestión y luego llamar al método create. Internamente, este método create será el que realizará por nosotros la llamada que teníamos al método save para insertar el registro en la tabla. Si ejecutamos el test ahora mismo, nos va a fallar porque, como os he dicho antes, este proyecto no sigue las convenciones del Laravel, por lo que intenta buscar una clase Productos Model Factory que no existe. Así pues, para que el modelo de productos sepa cuál es su factoría asociada, tendremos que añadir el método newFactory a la clase e indicar que debe devolver una instancia de productos factory. Vamos ahora a volver a ejecutar el test y en esta ocasión sí que pasaría. Para finalizar el vídeo, aquí os comento otras dos sintaxis alternativas por si os resultan más semánticas y las preferís, pero la realidad es que en la mayoría de casos la que se emplea es la primera opción que os he mostrado, ya que es como aparece en la documentación oficial de Laravel. Las factorías de Laravel dan para mucho, y en los próximos vídeos exploraremos otras de sus características más potentes. Esperamos que esta aproximación inicial os haya parecido interesante, dándonos un poquito de amor con like si es así, y hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Hola a todos de nuevo, seguimos un día más con nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os revelaremos un pequeño truco de las factorías de Laravel que nos ayuda a generar datos de prueba más coherentes entre sí. En la última clase creamos nuestra factoría de productos con los siguientes atributos: un identificador del producto, su descripción, el precio, el stock, es decir, la cantidad disponible, y el estado del producto. Utilizamos la librería Faker para producir estos valores aleatoriamente y seleccionamos de forma fija el estado activo del enum de estados del producto. Aunque este código es funcional, seguramente alguno de vosotros ya se haya dado cuenta de una posible incongruencia que en ningún caso ocurriría en la aplicación real. Podría suceder que Faker asignara el valor 0 al stock, en cuyo caso el estado del producto no debería ser activo, sino el de sin stock. A continuación os vamos a mostrar de qué forma podemos conocer los valores de los atributos previos para establecer condiciones lógicas que aseguren una mayor coherencia entre los datos y reflejen fielmente la realidad de nuestra aplicación. Realmente es muy sencillo. Laravel nos permite usar una función anónima, también conocida como callback, para acceder a los valores anteriores. Así pues, vamos a refactorizar esta factoría para ajustarla a nuestras necesidades. La idea es que cuando el stock sea 0, el estado del producto sea sin stock, y que cuando el stock sea diferente de 0, entonces el estado adquiera uno de los dos valores alternativos, bien activo o inactivo. Para ello, en lugar de configurar el mismo valor predeterminado para el estado, vamos a escribir una función anónima del siguiente modo. Vamos a usar la palabra reservada de función, que va a recibir un array con los atributos. En primer lugar, evaluaremos mediante una condición si el valor de stock es 0, en cuyo caso lo que haremos será devolver el valor del caso de sin stock. En el resto de casos almacenaremos en una variable el resto de valores cuando el stock sea diferente de 0, y en vez de emplear lo que se nos está sugiriendo aquí, prefiero usar el método nativo de PHP ArrayReduce para que así en un futuro, si se añaden otros cases a ese enum, pues también puedan ser elegibles. En este caso vamos a usar los cases, descartamos el case cuyo valor sea sin stock, el resto los almacenamos y por tanto lo único que nos falta es retornar, por ejemplo, mediante Faker, un elemento aleatorio de los valores cuando el stock es diferente de 0. Perfecto, pues así estaríamos logrando un código más realista con el funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a probarlo con Xdebug. Vamos a añadir un puntito de parada justo aquí dentro de la función anónima. Vamos a arrancar Xdebug, nos venimos a nuestro test, lo ejecutamos, ¿vale? Y observamos que atributos, en este caso el stock de forma aleatoria, ha salido que es 80. Pues evidentemente
vendría por aquí el código y entre los valores diferentes del case in stock, que aquí tenemos que son activos, ha elegido bien correctamente activo e inactivo, pues si los ejecutamos aquí en la consola de depuración, aquí por ejemplo elegirá o bien activo o inactivo, en fin, esto todavía no se ha ejecutado. ¿De acuerdo? Entonces el flujo en este caso estaría funcionando correctamente. Vamos a volver a lanzar el test y en este caso vamos a forzar que el valor sea 0. ¿Vale? En este caso nos vendríamos aquí porque, claro, es altamente improbable que salga, hay una posibilidad entre 100 que salga 0, ¿no? Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a decir que el valor de atributos stock es igual a 0. Cuando ejecutamos esto, vemos que aquí en el lateral ya ha cambiado su valor, con lo cual en este caso en la siguiente línea sí que entraría y devolvería por tanto el valor del estado sin stock. Por tanto podemos afirmar que la lógica de nuestra factoría, en este caso del atributo de estado, está funcionando como queremos. Antes de acabar el vídeo, nos parece interesante compartir con vosotros unas pruebas que hemos realizado para comprobar el conocimiento que se tiene de los atributos desde diferentes funciones anónimas. Un descubrimiento curioso es que parece ser que Laravel ejecuta los callbacks de las factorías en último lugar, por lo que incluso añadiendo el callback en primera posición, sabemos cuál es el valor de la descripción, del precio o del stock. Lo que todavía no se conoce en este punto es el valor del estado, ya que es un callback pendiente de ejecución. Si le damos al play para que siga el código, veremos que cuando llega al interior del segundo callback, en este caso sí que conocemos el valor del ID, ya que el callback anterior ha sido leído. En los próximos vídeos os enseñaremos otras características de las factorías de Laravel que nos servirán para escenarios complejos como este último que os acabamos de presentar. Esperamos que os haya gustado la sesión de hoy y hasta la siguiente, un fuerte abrazo. Bienvenidos un día más a nuestro curso de testing. Hoy seguiremos con la serie de vídeos sobre las factorías de Laravel. En las dos clases anteriores entendimos su utilidad mediante un ejemplo y aprendimos el truco de usar un callback para acceder a los datos de otros atributos del array del método definition. En esta sesión os enseñaremos algunas posibilidades para sobreescribir los valores por defecto que hayamos indicado en una factoría. Una de las necesidades más habituales desde nuestros tests es modificar las características del modelo generadas por la definición de la factoría. El método que podemos usar para este propósito es el método state de Laravel. Supongamos que quisiéramos una descripción específica para nuestro producto. Sería tan sencillo como añadir el método state entre los métodos factory y create. Como parámetro del método state deberíamos pasar un array con los valores que deseáramos sustituir. En nuestro caso, indicaríamos que la descripción debería ser, por ejemplo, mi descripción específica. Vamos a arrancar xdebug, vamos a poner un punto de parada justo después de la instanciación del producto, ejecutamos nuestro test, nos venimos a la consola de depuración y vamos a volcar por consola el contenido de producto. Y como vemos, la descripción se ajusta, coincide con la que hemos indicado aquí arriba para sustituir a la descripción por defecto. Un atajo con el que se obtendría el mismo resultado sería pasar nuestro array como parámetro del método create. De este modo podríamos eliminar por completo el método state. Volvemos a ejecutar, volvemos a volcar por consola el contenido de producto y seguiríamos teniendo mi descripción específica como el valor de descripción. En aquellos casos en los que queramos reemplazar varios valores del modelo de la factoría, y sobre todo cuando esta combinación personalizada guarde cierta relación, se suele crear un método semántico dentro de la propia factoría. Por ejemplo, si desde un test necesitáramos un producto sin stock, podríamos crearnos un método sin stock dentro de la factoría del producto para centralizar esta instanciación concreta. Así pues, en nuestra clase de productos factory, debajo de nuestra definición, escribiríamos public function sin stock, debería devolver una instancia de productos factory y normalmente estos métodos llaman al método state para sobreescribir ciertos valores. Debemos de pasar estos valores dentro de un array. El stock hemos dicho que sería 0. Y el estado sería el valor del caso sin stock de nuestro enum de los diferentes estados de producto. Además, siempre se devuelve la instancia del mismo modelo.
Volvemos a nuestro test y vamos a modificar nuestro código para probar este método. Lo único que tenemos que hacer es añadir la llamada asInStock justo después del método factory. Volvemos a ejecutar nuestro test, volvemos a volcar por consola los valores de producto y aquí tendríamos que efectivamente el stock sería 0 y el estado sin stock. Como veis, ahora que tenemos este método para crear productos sin stock, podríamos reutilizarlo desde muchos métodos de test distintos. Como se ve en este apartado de la documentación, si fuera necesario, el método state también podría usar una función anónima para recibir los valores de los atributos de la definición. Incluso, aunque no aparezca un ejemplo de ello, el método semántico podría recibir ciertos parámetros para ser usados en su interior. Hagamos una prueba. De nuevo, en nuestro método sin stock podríamos pasar como parámetro un entero para el stock y un string para el estado. Y sustituiríamos el 0 por stock y el estado por la variable que se recibiera. En caso de tener una función anónima, pues simplemente lo haríamos del siguiente modo. Vale, como nos ha autocompletado Copilot, es exactamente lo que tendríamos que hacer. En este caso, tendríamos que usar la palabra reservada use para poder pasar los valores que recibiéramos como parámetros al interior de la función anónima y podríamos usar estos valores sin problema. Nos venimos, por tanto, a nuestro test y aquí en SINStock pues podríamos pasar el 0 y otro estado. Volvemos a ejecutar nuestro método, vamos a la consola de depuración, volcamos el resultado y efectivamente tenemos stock 0 y estado otro estado. Y hasta aquí la breve lección de hoy. El siguiente vídeo de factorías que publiquemos no os lo podéis perder, ya que es uno de los más importantes. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta entonces un fuerte abrazo. Muy buenas a todos, un día más. Cuarto vídeo sobre factorías de Laravel. Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes para exprimir al máximo el uso de las factorías, la diferencia entre los métodos create y make. Hasta ahora hemos visto que con el método create podemos persistir el modelo de nuestro producto en la base de datos. Vamos a añadir unas líneas de código que nos van a ayudar a entender con claridad lo que distingue a estos métodos. Perfecto, pues fijaos, fuera de cámara lo que he hecho ha sido duplicar la línea del producto, pero usar el método make en vez del create. He renombrado la variable a producto make para que no machaque la de producto y he añadido el siguiente código a la sección del watch de Xdebug para que se nos muestre, una vez se ejecute el código, cuál es el contenido de estas variables. También, en último lugar, lo que he hecho ha sido añadir esta tercera línea. Esta variable de productos de base de datos contendrá todos los modelos de los productos en la tabla productos de la base de datos. Y he añadido la variable también aquí al watch para ver exactamente qué se nos muestra. Así que vamos a poner un punto de parada aquí en la línea 52. Arrancamos Xdebug, ejecutamos el método. Y lo primero que tenemos aquí ya en nuestro panel izquierdo es que el contenido de producto dispone de todos aquellos atributos que en vídeos previos habíamos indicado en el método de la definición de la factoría, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí, pues los veis, ¿no? Todos los que en vídeos previos establecimos. Y por otro lado, también incorpora valores para los atributos updatedAt y createdAt. Esto puede resultar curioso, nosotros en ningún momento en la factoría indicamos estos valores, pero a pesar de ello sí que aparecen porque Laravel de forma automática detecta, digamos, que en nuestra tabla de productos existen estas columnas, de modo que se encarga de forma automática de crear estos valores por nosotros, ¿vale? De asignarles una fecha y una hora. Entonces, si nos volvemos al test y ejecutamos la siguiente línea de código, la de la llamada al make, vemos que, a diferencia del anterior caso de producto, también se dispone de todos los valores que habíamos indicado en la factoría, pero en este caso ya no aparecen ni el updatedAt ni el createdAt. Esto es muy significativo porque lo que nos viene a decir es que al usar el método make no se está persistiendo ningún modelo en la base de datos, de modo que cuando le preguntamos mediante el toArray cuál es su contenido, estos datos de updatedAt y createdAt simplemente no existen. Esto además se puede comprobar de forma todavía más clara si ejecutamos la siguiente línea. Aquí, si nos venimos al panel izquierdo, vemos que
los productos que existen en la base de datos, en la tabla productos, y que hemos obtenido mediante el método get, pues solo nos informa de que es solo uno, ¿de acuerdo? En vez de ser dos, solo es uno. Y si nos venimos aquí a la consola de depuración y ejecutamos el siguiente código para ver los valores de ese producto que existe en la base de datos, veremos que los datos coinciden con ¿cuál de los dos? Pues con el producto que ha sido generado mediante el método create. Para los que os estéis preguntando qué utilidad práctica tiene el método make, os lo podemos demostrar muy fácilmente desde este método de test que creamos en vídeos previos para comprobar la creación de un producto al llamar a la ruta de administración.productos.store. Si recordáis, en la preparatoria tuvimos que indicar manualmente, valor a valor, todas las claves del producto de nuestra carga útil. Ahora que contamos con la factoría de productos, podríamos tirar mano de ella y reducir todas estas líneas a una sola. Usaríamos productos model, factory, llamaríamos al método make y en último lugar se obtendrían los valores de ese modelo en formato array, que es el que se necesita en el segundo parámetro del método postJSON. Ejecutamos nuestro método de test y seguiría funcionando, con la ventaja de que ahora quedaría mucho más limpio nuestro método de test. Aunque ya lo destacamos en un vídeo anterior, lo volvemos a decir en este ya que es un detalle importante. En este proyecto en concreto, los identificadores de nuestras entidades son enviados por el frontend, motivo por el que nos conviene añadir el dato del ID en la definición de la factoría. Esto cambiaría si vuestro proyecto usa otro modo de generación de IDs. Si son enteros autoincrementales y los creáis directamente en el backend, es preferible no añadir el dato del ID a la factoría, ya que al igual que con los valores de las columnas created@ y updated@, Laravel sabría generar automáticamente el valor del ID por nosotros. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os beneficiéis de esta espectacular característica de las factorías de Laravel. Nos vemos en el siguiente tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola de nuevo, aquí seguimos un día más. Continuamos con otro vídeo de testing sobre factorías de Laravel. En el día de hoy hablaremos de dos callbacks que ofrece el framework y que pueden resultar interesantes en determinados contextos. Hablamos de los métodos afterMaking y afterCreating. Los callbacks afterMaking y afterCreating son útiles cuando necesitamos implementar alguna lógica adicional tras la creación de un modelo mediante los métodos make o create de las factorías de Laravel. Si no estáis familiarizados con estos métodos, os recomendamos revisar nuestros vídeos anteriores del curso, donde encontraréis numerosos ejemplos de uso. A continuación vamos a presentaros un caso práctico para ilustrar una circunstancia en la que podríamos querer usar estos callbacks. Este es parte del esquema de base de datos del proyecto de prueba que estamos usando en este curso. Fijaos que por un lado, un pedido tiene una clave foránea que apunta al usuario que lo realizó y que por otro también se relaciona con la tabla productos a través de una tabla intermedia, puesto que hay una relación de muchos a muchos. Un pedido puede incluir diferentes productos y un producto puede encontrarse en varios pedidos distintos. Como hemos mencionado en otras ocasiones, las factorías deben reflejar fielmente el comportamiento real del sistema. En el caso de esta aplicación, al persistir un pedido, garantizamos con una transacción que no solo se crea el registro del pedido, sino también todas las líneas del pedido con los productos adquiridos. Por ello, al crear la factoría del pedido, sería incongruente crear solo el registro del pedido con su usuario asociado y olvidar la creación de las diferentes líneas del pedido de la tabla pivote. Vámonos pues a nuestro código para asegurar esta coherencia. Nos encontramos en la factoría del pedido, que como podéis ver ya dispone del método de definición que provee los valores para las diferentes columnas del registro de la tabla pedidos. Algo interesante que no hemos comentado en vídeos previos es que cuando necesitamos crear un valor que apunte al identificador de otro modelo, podemos usar esta sintaxis con el método factory del modelo en cuestión y será Laravel quien se encargue de devolver internamente el identificador del modelo que se cree en tiempo de ejecución. Vamos ahora a informar a la factoría de pedidos que queremos que en cuanto se cree un pedido, se cree también al menos una línea de pedido que represente un producto comprado. Para lograrlo, implementaremos el método configure con los callbacks en su interior. Escribiremos public function configure, diremos que devuelva static, vamos a dejar que Copilot autocomplete y vamos a ajustarlo a nuestras necesidades.
Lo que sí que necesitamos es que se devuelva el callback de after creating, porque lo que nos interesa es aplicar esta lógica después de que se haya creado el registro de nuestro pedido. Aquí disponemos en esta función interna de aquellos datos pertenecientes al pedido acabado de crear y entonces desde dentro lo que haremos será crear un registro de la tabla pivote del siguiente modo. Diremos pedidos productos model, factory, llamaremos al método create porque sí que queremos persistir en base de datos ese registro y entonces sobreescribiremos el valor del identificador del pedido de esa tabla pivote para asegurarnos de que apunte al identificador del pedido que acabamos de crear arriba. Si estudiamos la definición de la factoría para la tabla pivote, veremos que por defecto se crearían dos registros, uno de pedido y otro de producto, y Laravel asignaría sus IDs a las claves foráneas de este registro de la tabla intermedia. Sin embargo, al pasar explícitamente el identificador del pedido desde el método configure, en ese caso no se llegará a crear un pedido nuevo. Lo que sí que se creará será un registro de producto asegurando que la lógica de nuestro test se alinee perfectamente con el funcionamiento de la aplicación. Dependiendo de vuestras preferencias, también podríais valorar otras opciones, como crear una cantidad aleatoria de líneas de pedido dentro del callback after creating o incluso añadir un método semántico dentro de la factoría del pedido que permita especificar desde fuera la cantidad exacta de líneas de pedido que deseéis crear. No podemos terminar el vídeo sin mencionar que además de situar estos callbacks dentro del método configure donde se ejecutarían siempre que se utilizara la factoría, también podrían ser concatenados a métodos semánticos específicos para un estado concreto. Esto permitiría mayor flexibilidad y control sobre cuándo y cómo se ejecutan estos callbacks, adaptándose mejor a las necesidades de cada caso. Estamos convencidos de que ahora que habéis conocido la existencia de los callbacks after making y after creating, se os ocurrirán muchas situaciones prácticas para vuestros tests. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo, os esperamos en nuestra próxima entrega y muy importante, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Con este vídeo alcanzamos los 30 de esta serie. Si os está gustando y estáis adquiriendo conocimientos, considerad suscribiros al canal, ya que vuestro apoyo es fundamental para que continuemos dedicando tiempo a esta labor divulgativa en redes. El vídeo de hoy es cortito pero muy útil. En tutoriales anteriores aprendimos que para persistir un modelo de nuestra aplicación en la base de datos debemos usar el método create de las factorías de Laravel. ¿Qué pasaría si quisiéramos insertar varios registros en vez de uno? ¿Es esto posible? La respuesta es que sí, y que además es posible de forma muy sencilla. Laravel dispone del método count para este propósito específico. Por ejemplo, podríamos escribir count detrás del método factory e indicar como parámetro que queremos crear 3 productos en esta llamada. Vamos a poner un punto de parada en la línea siguiente, arrancamos Xdebug, ejecutamos nuestro test y desde el panel izquierdo veríamos que nuestra variable contendría 3 ítems en total. Una forma todavía más simple de obtener el mismo resultado es pasando el número de modelos que queremos crear como parámetro al método factory. En este caso podríamos quitar el método count, volveríamos a ejecutar y nuestro producto seguiría conteniendo 3 ítems. Antes de acabar esta pequeña píldora, queremos advertir que no se considera una buena práctica usar estructuras de control de flujo como el siguiente bucle for para la generación de múltiples modelos en la base de datos. Estas estructuras empeoran la legibilidad, mantenibilidad y depuración del test. Puede que nos hayamos visto forzados a esta sintaxis porque requiramos sobreescribir algún atributo con valores diferentes para cada registro, como se muestra en este código de aquí. Pero tranquilos porque Laravel también tiene en cuenta esta posible necesidad y nos aporta una solución mucho más elegante que estudiaremos en el próximo vídeo. Así que aquí termina el breve tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado y podáis aplicarlo en vuestros proyectos. Os mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos un día más en nuestro curso de testing. Llegamos al que en principio será el último vídeo de factorías de Laravel, a no ser que nos planteéis alguna inquietud particular que consideremos interesante traer al canal. Hoy hablaremos de una característica menos conocida, pero bastante potente de las factorías: el uso de secuencias.
Un uso habitual de las secuencias es el de alternar un valor para el atributo de un modelo. Imaginad que quisiéramos probar que un endpoint solo devolviera los productos con un stock igual a 0. En la fase de la preparatoria del test, tendríamos que crear registros de productos con stock 0, pero también con otra cantidad para realmente validar que solo elige los que no tienen existencias. Vamos a aprovechar este método de test existente para realizar una breve demostración. Para ello vamos a duplicar esta línea, renombramos esta variable a productos, añadimos un 10 como parámetro del método factory para así indicar que queremos que genere 10 registros en la tabla productos, y lo siguiente sería añadir, concatenar mejor dicho, el método state. Le pasaríamos una instancia de la clase sequence y dentro de la clase sequence pasaríamos como parámetros tantos arrays como estados diferentes o posibilidades distintas existieran. En nuestro caso, indicaríamos dos estados posibles. Uno que sería el de stock a 0 y otro que, por ejemplo, podría ser stock a 10. Vamos a poner un punto de parada en la línea 54, ejecutamos nuestro test. Desde el panel izquierdo vemos que productos efectivamente está compuesto por 10 ítems. Nos venimos a la consola de depuración y vamos a volcar el contenido de los dos primeros productos para ver exactamente qué nos encontramos. El producto en la primera posición, si le hacemos un toArray, veremos que su stock efectivamente es 0. Vamos a realizar la misma operación, pero en este caso para el producto que se encuentre en la segunda posición, y en este caso el stock es 10. Para los más incrédulos, ejecutamos este código por tercera vez, en este caso para el producto que esté en tercera posición, y de nuevo el stock sería 0. Aquí podéis ver cómo va alternando para cada producto que inserta o que persiste en base de datos, el stock con valor 0 y el stock con valor 10. Para mayor conveniencia, Laravel también facilita un método sequence con el que se obtendría el mismo resultado. Vamos a refactorizar el código para que quede un poquito más limpio. Volvemos a poner el punto de parada, ejecutamos nuestro código y funcionaría exactamente igual, con nuestros 10 ítems de productos. En el último vídeo dijimos que se desaconseja el uso de bucles en los tests y que podíamos obtener un resultado idéntico a este de aquí usando las secuencias. Para poder implementar esta misma lógica con una secuencia, necesitamos conocer su índice. Para obtener este dato, Laravel nos permite usar una función anónima que recibe la secuencia. Se realizaría del siguiente modo. Escribiríamos fn, le pasaríamos nuestra sequence y exactamente lo que nos sugiere Copilot es lo que necesitamos. Es decir, indicamos que para el atributo descripción lo que queremos es producto y luego accedemos al valor del índice de la secuencia. Vamos a probar esto, ponemos un punto de parada por aquí, ejecutamos, nos venimos a nuestra consola de depuración, productos de 0, toArray. Aquí tenemos la descripción para el primer producto, sería producto 0, para el siguiente producto 1 y así sucesivamente. Existe otro atributo para las secuencias que es el count. Aunque pudierais pensar que este se refiere al número de modelos, en realidad devuelve el número de la cantidad de secuencias existentes. En este código el valor de la descripción siempre sería producto 1 porque solo existe una secuencia, pero si añadiéramos otra, entonces su valor pasaría a ser producto 2. Y con este aporte acabamos el tutorial y la serie sobre factorías con Laravel. A partir del próximo vídeo retomaremos el CRUD que iniciamos en vídeos previos. Esperamos poder seguir aportándoos conocimiento y hasta entonces, un fuerte abrazo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. En vídeos anteriores iniciamos las pruebas de los endpoints de nuestro CRUD del producto. Tenemos ya el método de test de la creación del producto y también el de la lectura del producto. En el día de hoy vamos a implementar el test que comprueba la correcta actualización del producto. El endpoint que vamos a testear está definido mediante la siguiente ruta put. Esta ruta contiene en la URL el identificador del producto a actualizar, obliga a que sea de tipo UID y le asigna el nombre de administración.productos.update. En la carga útil de la petición encontramos los mismos datos que para la creación del producto, a excepción del ID. Por otro lado, el método del controlador encargado de gestionar la petición llama al caso de uso que actualiza el producto mediante un command bus y, si todo va bien, devuelve un JSON con status 200. Siguiendo la convención de este proyecto en particular, la estructura de dicho JSON incluirá las claves data, errors y status.
Así pues, desde nuestra clase de test vamos a copiar el método de la creación del producto, ya que la actualización será muy similar, nos lo llevamos al final del fichero y vamos a renombrar el método de test a status200 cuando se actualiza producto. En este caso, para la preparatoria necesitaremos dos cosas. Por un lado, que exista un producto en la base de datos y por otro, crear un array con los valores de la carga útil con los que actualizaremos ese producto. Así que vamos a modificar el código. Duplicamos esta línea, vamos a renombrar esta variable a producto y vamos a hacer que este sea el producto que sí que se persista en la base de datos. Para ello ya sabéis que tenemos que usar el create y no el make. Por otro lado, podemos renombrar esta variable a nuevos datos y para crear el array con los datos diferentes a los del producto ya existente, pues tendríamos diversas posibilidades. Podríamos precisamente usar el make, traducir los datos del modelo a array y luego aplicar por ejemplo, un unset del valor del ID, ya que este dato no lo necesitamos en la carga útil. O la alternativa, digamos, más explícita es crear nuestro array con unos valores aquí aleatorios, por ejemplo, podría ser inactivo, y básicamente sería lo mismo. En cuanto a la llamada a nuestro endpoint de actualización del producto, también debe realizarse con el rol de administrador, por lo que el $ThisActingAs de administrador se queda igual. En este caso sí que es cierto que no es una petición post, sino que es una petición put. La ruta se llama administración.productos.update y además debemos de pasar un segundo parámetro al helper de route con el identificador del producto a actualizar, que es el que previamente hemos creado desde nuestra preparatoria. Por último, las verificaciones son muy parecidas a las del test de creación del producto, ya que también queremos comprobar que el estatus devuelto es un 200 y que el JSON que retorna el servidor cumple con las claves que espera recibir el frontend. Lo único que varía ligeramente es el método asserDatabaseHash, porque si os fijáis, con este código se comprobaría que un registro de la tabla productos cuenta con los nuevos datos de la preparatoria, pero a nosotros no nos sirve que sea cualquier registro el que contenga estos datos, sino que además debe ser el registro del producto con el identificador que le hemos pasado al endpoint. Así que vamos a añadir el identificador al array del segundo parámetro del método. Una de las formas más cortas sería con la función arrayMerge de PHP. De este modo, ahora sí, nos aseguraríamos de que el registro de producto con este identificador contiene estos valores para estas columnas de la tabla. Si esta solución os resulta poco legible, podríais simplemente crear a mano el array con los respectivos valores. Y esto sería exactamente igual. Nos aseguraríamos de que existe un registro cuyo ID es el del producto en cuestión y por otro lado que todas estas columnas tienen los valores de los nuevos datos que hemos enviado en la petición de actualización. Vamos a ejecutar el test y este pasaría sin problemas, con lo que podríamos asegurar que nuestro código está funcionando correctamente. Como veis, ahora que hemos adquirido la dinámica de crear test, el tiempo que tardamos en probar nuestro código es realmente poco. Esperamos que el tutorial os haya inspirado, nos vemos en el próximo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a completar las pruebas de camino feliz del CRUD de productos implementando el test que nos falta, el que verifica la correcta eliminación de un producto. El endpoint que vamos a testear está definido mediante la siguiente ruta delete. Esta ruta contiene en la URL el identificador del producto a eliminar, obliga a que sea de tipo UID y le asigna el nombre de administración.productos.destroy. El método del controlador encargado de gestionar la petición llama al caso de uso que elimina el producto mediante un command bus y al igual que con el resto de endpoints, si todo va bien, devuelve un JSON con un estado 200. Siguiendo la convención de este proyecto en particular, la estructura de dicho JSON incluirá las claves data, errors y status. Como ya hicimos en el vídeo anterior, vamos a copiar un método de test existente en la clase y vamos a realizar los cambios pertinentes para adaptarlo a nuestra prueba de eliminación. Nos lo llevamos al final del fichero y vamos a renombrarlo a status200 cuando se elimina producto. En este caso, para la preparatoria, simplemente necesitaremos que exista un producto en la tabla productos de la base de datos, por lo que sustituiremos el código este de aquí por el create, que como sabéis, es el encargado de persistir el modelo en base de datos.
Podemos ya de paso renombrar esta variable de datos producto a producto. Nos aparecen por aquí unos errores de tipo porque ahora esta variable es un modelo del producto y no un array, pero no os preocupéis porque ahora enseguida lo arreglamos. En cuanto a la llamada a nuestro endpoint de eliminación del producto, dejamos que la petición la haga un usuario con el rol de administrador, pero la petición será delete y no post. Nuestra ruta se denominará administración.productos.destroy. Además, recibirá un segundo parámetro que será el identificador del producto que previamente hemos creado en la preparatoria. Y en este caso, como no se pasa nada en la carga útil de la petición, podemos borrar el segundo parámetro del método deleteJSON. Por último, en nuestra fase de verificaciones, dejaremos las comprobaciones de que el estatus devuelto es un 200 y de que el JSON que retorna al servidor cumple con las claves que espera recibir el frontend. En cambio, esta aserción de base de datos ya no nos sirve y podemos eliminarla. En su lugar, lo que deberemos validar es que tras la ejecución de nuestro código no exista ningún registro en la tabla de productos cuyo identificador sea el del producto creado en la preparatoria. La forma más sencilla de comprobar esto es mediante el método assertDatabaseMissing de Laravel. Escribiríamos $this assertDatabaseMissing y le pasaríamos dos parámetros. El primero haría referencia al nombre de la tabla y en el segundo indicaríamos qué valor para qué columna no debe de existir. Dado que en vídeos anteriores añadimos el trait de Database Transactions para revertir las operaciones de escritura en nuestra base de datos de testing, otra alternativa para garantizar que el registro es eliminado podría ser la de comprobar que no existe ningún registro en la tabla productos. Esto lo podríamos lograr de diferentes formas. Vamos a ver unas cuantas. Una sería llamando al método assertSame de PHP-Unit comparando el valor 0 con el count de productos model. Una alternativa muy similar sería el método assertCount de PHP-Unit, en este caso comparando 0 con la llamada al método all de productos model, o bien un método de Laravel llamado assertDatabaseCount, que es más semántico, en el que le decimos que esperamos que en la tabla productos existan 0 registros. Vamos a ejecutar el test y este pasa, por lo que nuestro endpoint de eliminación del producto funciona correctamente. En caso de que no uséis Laravel como una API de backend, sino como un framework full stack con vistas de Blade, seguramente para este caso os tocaría usar un assertStatus de 302 o su método semántico assertFound para comprobar que se haya producido una redirección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado el aporte. Si tenéis cualquier duda, dejádnosla en los comentarios. Y hasta el próximo capítulo. Un fuerte abrazo. Bienvenidos un día más al curso de testing. En las últimas entregas vimos cómo implementar pruebas de API para los diferentes caminos felices de un CRUD de productos. Además de evaluar los resultados positivos, es crucial que nuestros tests también confirmen que la gestión de errores se produce correctamente en situaciones de fallo. En este vídeo presentaremos un ejemplo sencillo para un camino no exitoso. Para ilustrar un test de un escenario fallido, consideremos nuevamente nuestro endpoint de recuperación de producto. Una de las casuísticas que podríamos estar interesados en validar es que al intentar obtener un producto que no existe en la base de datos, se devuelva un estado 404. En esta aplicación en concreto, dicho comportamiento se gestiona de la siguiente manera. Cuando la clase de repositorio intenta recuperar un modelo de la base de datos y no encuentra ningún registro, se lanza la excepción producto no encontrado exception. Esta clase de excepción implementa la interfaz recurso no encontrado interface. Y posteriormente, desde la clase handler de manejo de excepciones de Laravel, devolvemos una respuesta de API con un estado 404 y un mensaje personalizado. Así pues, vamos a venir justo debajo del método de test del camino feliz de la devolución del producto y vamos a añadir un nuevo test, al que por ejemplo podemos llamar status 404 cuando no existe producto a devolver en la base de datos. Para la preparatoria podemos crearnos un UID que sepamos con certeza que no existe en la base de datos. Para ello podemos usar Faker. Perfecto. En el caso de la llamada, simplemente copiamos la llamada del camino feliz, la pegamos y lo único que hay que sustituir es el producto ID por nuestra variable del UID diferente.
Por último, en cuanto a las verificaciones, lo primero que tendríamos que hacer sería validar que el estado de respuesta es el 404. Así que podríamos o bien realizarlo del modo que nos ha propuesto el autocompletado de Copilot o directamente con el método semántico equivalente, ¿vale? Con el que se obtiene el mismo resultado que ofrece Laravel, que sería el de assert not found, ¿vale? Si nos metemos en este método, vemos que efectivamente realiza exactamente la misma comprobación, ¿de acuerdo? Ejecutamos nuestro test y funciona sin ningún problema. Si quisiéramos validar más información, como comprobar que se incluyen las claves del JSON necesarias o directamente verificar todo el contenido de la respuesta, podríamos añadir aserciones adicionales. Podríamos emplear el método creado en vídeos anteriores, assert JSON response válido, al que le pasamos la response. Si recordáis, de este modo validábamos que la estructura del JSON incluyera las claves data, errors y status, que son las que en este proyecto concreto se ha convenido que existan siempre para todas las respuestas de la API. Si además necesitáramos comprobar los datos específicos de la respuesta, podríamos usar el método assertExactJSON visto en vídeos anteriores. En este caso, comprobaríamos que el valor de data es null, que dentro de nuestro array de errores se encuentra el mensaje "el recurso no ha sido encontrado" y que el status es el 404. Ejecutamos nuestro código y pasa perfectamente el conjunto de validaciones. Con este test exitoso concluimos el tutorial de hoy. Esperamos haber logrado transmitir la importancia de verificar que nuestra aplicación funcione correctamente ante la aparición de errores en el flujo del código. En los próximos vídeos abordaremos la utilidad de los llamados Data Providers. Esperamos encontraros allí y hasta entonces un fuerte abrazo. Hola a todos de nuevo, seguimos una jornada más con nuestro curso de testing. A partir del día de hoy publicaremos una serie de vídeos destinados a entender los data providers y a sacarles el máximo partido. ¿Qué son los data providers y para qué sirven exactamente? Hasta ahora, todos los ejemplos de métodos de test que hemos estudiado no recibían ningún parámetro, pero esto no es ninguna norma. Los métodos de test sí que pueden recibir argumentos. ¿Y quién se encarga de proveer datos a nuestras pruebas? Pues como su propio nombre lo indica, los data providers. Veamos un ejemplo sencillo en código. Supongamos que en nuestra clase de prueba hemos añadido el siguiente método que valida si una cadena de texto es un palíndromo, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Para comprobar que el método funciona correctamente, necesitaremos analizar los resultados devueltos con diferentes datos de entrada. Desde nuestra clase prueba test vamos a crear un método de data provider que nos suministre los diferentes casos a probar. Este método debe de ser público y en versiones recientes de PHP Unit también debe ser obligatoriamente estático. Podemos llamarlo, por ejemplo, palíndromos data provider. La documentación de PHP Unit nos avisa de que un método de data provider debe devolver un valor iterable, ya sea un array o bien un objeto que implemente la interfaz traversable. La opción más común es usar un array bidimensional donde cada elemento es un array con un conjunto de datos diferentes. Así que en nuestro data provider escribimos un return y vamos a empezar a indicar los valores que queremos que sean recibidos en el método de prueba. Podemos empezar con un caso sencillo como la palabra oso, donde el resultado esperado sea positivo. Luego agregamos un caso negativo, como lo sería la palabra mesa, para verificar que no se generen falsos positivos. También podríamos incluir un caso positivo con una palabra más larga, como reconocer. Y finalmente considerar casos límite especiales como palabras con espacios o mayúsculas. En este caso vamos a escribir "yo hago yoga hoy". Genial, pues ahora vamos a crear nuestro test al que podemos llamar detecta palíndromo correctamente, que recibirá el texto y el resultado esperado. Para obtener los datos de nuestro data provider, deberemos indicarlo con el atributo data provider de versiones recientes de PHP Unit o mediante una anotación si estáis utilizando una versión anterior. En nuestro caso, la instancia de la clase prueba ya se crea en el método setup, por lo que solo necesitamos llamar al método espalíndromo y verificar que el valor esperado coincide con el valor obtenido. Vamos a ejecutar nuestro test desde el terminal y todo funciona correctamente.
pero quiero que reparéis en el detalle que aparece en la consola. Y es que a pesar de haber lanzado un único método de test, PHP Unit nos dice que se han ejecutado 4 tests. Y esto es así ya que el método es llamado 4 veces con diferentes conjuntos de datos. Un consejo que os damos para que la información de consola sea más significativa es transformar el array de retorno en un array asociativo en el que se le asigne un nombre a cada conjunto de valores. Esto es particularmente útil cuando se produce un error para un elemento del data provider. Hagamos una prueba, introduzcamos un error y ejecutemos de nuevo el test. Si os fijáis, en este caso nos informa del índice del conjunto fallido, pero esto podría ser poco práctico si hubiera muchos conjuntos. Vamos a crear una clave para este conjunto con el nombre de reconocer y vamos a volver a ejecutar. Como veis, ahora la información es mucho más clara y precisa sobre qué conjunto nos está dando error. Para concluir el tutorial, queremos mencionar que no hay inconveniente alguno en usar varios data providers para un mismo método de test. Simplemente se añadiría un nuevo atributo data provider debajo del anterior, indicando el método del segundo data provider a utilizar. Con esto terminamos este primer vídeo introductorio sobre data providers. Esperamos que haya quedado clara su utilidad para reutilizar un mismo test con diferentes datos. En próximas entregas exploraremos con mayor detalle algunas de sus particularidades más interesantes. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces un fuerte abrazo. Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy veremos otro posible uso de los data providers para testear las validaciones de una phone request de Laravel. En lecciones anteriores probamos el correcto funcionamiento de un CRUD de productos. Vimos que el método store del siguiente controlador es el encargado de guardar un nuevo producto en la base de datos y que antes de llevar a cabo esta operación comprueba mediante una phone request de Laravel que se cumplen las validaciones establecidas para cada dato enviado en la petición. En nuestra clase de phone request se definen múltiples reglas de validación. Por ejemplo, observamos que todos estos campos deben existir al estar marcados con required. Podríamos estar tentados de crear un método de test específico para cada validación, es decir, ID es requerido, descripción es requerida, precio es requerido, etc. Para evitar esta duplicación de código, podemos utilizar un data provider. Desde nuestra clase Administración Producto Controller Test, vamos a crear un nuevo método de test, al que llamaremos status 422 al crear producto con datos inválidos. El enfoque del test será el siguiente. La fase de preparatoria, consistente en la creación del array con los datos inválidos, quedará centralizada en un data provider que crearemos más tarde. En la fase de la llamada, ejecutaremos nuestra petición contra el mismo endpoint, pero con unos datos diferentes en la carga útil. Y finalmente, verificaremos que el estado de respuesta de la petición sea un 422 y que los campos y mensajes de error varíen según los datos enviados. Así pues, vamos a decir que el método de test recibirá como parámetros un array con los datos inválidos de la carga útil, un string con el campo de error y un último string con el mensaje del error. Dejamos la preparatoria vacía y vamos a copiar la llamada del método de test del camino feliz, sustituyendo la variable datos producto por datos inválidos payload. Escribimos ahora que esperamos que la respuesta sea un 422. Para ello podemos usar el método semántico de Laravel AssertAndProcessable. Y además también añadimos una validación AssertExactJSON. De este modo comprobaremos que data viene a null, que el status es un 422 y que el campo y el mensaje de error coinciden con los que nosotros hayamos indicado previamente en el data provider. Vamos ahora a crear nuestro data provider utilizando un snippet que tenemos para este propósito. Podemos llamar al método datos erróneos creación producto data provider. Por practicidad, crearemos en primer lugar un array con datos válidos que sirva de base para la construcción posterior de arrays con errores. Por ejemplo, vamos a llamarle datos payload válida, abrimos el array y podemos simplemente irnos a nuestra factoría de producto, copiar
lo que ya teníamos, copiarlo aquí. Vamos a usar un UID específico, ya que una regla de validación es la de comprobar que no se puede duplicar el UID de la base de datos y solo nos faltaría el estado. Perfecto. Para mantener sencillo el ejemplo, vamos a enfocarnos en las validaciones del campo stock. Este debe existir, ser entero y tener un valor mínimo de 0. En el array de retorno definido, empezamos a crear los datasets. Al primero lo podemos llamar stock inexistente. Para conseguir un array que parta del array anterior pero que quite el campo stock, podemos usar el método arrayDiffKey. Le diremos que el campo de error es el stock y que el mensaje de la excepción debe ser crear producto exception 011 que coincide con la que aquí definimos desde nuestro phone_request. El siguiente conjunto de datos añadiría un stock que no es un entero. Y por último, otro conjunto de datos en el que el stock, podemos decir, es menor que 0. Perfecto, pues ya lo tendríamos. Una cosa muy importante que no podemos olvidar antes de ejecutar nuestro test es añadir el data provider al método para que pueda recibir los valores. Ahora sí, ejecutamos nuestro código y veo que no funciona porque somos así de guays y como usamos el Spanglish, hemos usado mensaje para la clave, pero en realidad estamos usando field y no campo para esa clave. Así que nada, vamos a arreglarlo. En vez de campo aquí debe de ser field. Volvemos a ejecutar y ahora sí que está pasando nuestro test, lo que demuestra que hemos reutilizado con éxito este método de test para validar diferentes casos de error que devuelven mensajes distintos. Antes de continuar, un apunte adicional. Si vuestro proyecto usa Laravel como un framework full stack con vistas de Blade, es probable que uséis otros métodos de verificación como AssertStatus de 302 para comprobar que se redirecciona al mismo formulario, AssertSession has errors pasando un array de claves con errores de validación, en nuestro ejemplo sería stock, o más semántico aún, Laravel dispone del método AssertInvalid que también usaríamos con la clave stock. De acuerdo, pues fuera de cámaras ya hemos completado la totalidad de datasets de nuestro data provider y si ejecutamos ahora nuestro test, se comprueban las 15 reglas existentes en nuestra phone_request. Sin duda, con el data provider hemos reducido la duplicación de código, pero la idea general sigue siendo la de escribir una validación por regla, lo cual puede complicar el mantenimiento de los tests y ralentizar el tiempo de nuestra suite de tests. En el próximo vídeo os presentaremos una librería que es una alternativa eficiente para mantener y optimizar el rendimiento de nuestros test de validaciones. Creemos que os resultará muy interesante, así que esperamos que no os lo perdáis. Y como siempre decimos, hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Como os prometimos en el anterior vídeo, hoy os traemos una librería muy interesante para favorecer el mantenimiento y optimizar el rendimiento de nuestros test de validaciones en Laravel. En el último vídeo de esta serie utilizamos un data provider para evaluar con un único método de test que las reglas de esta phone_request se cumplen cuando ejecutamos nuestro endpoint de creación de un producto. Sin embargo, a pesar de evitar la duplicación de métodos de test, observamos cómo nuestro método de data provider rápidamente creció en líneas de código. Al escribir una validación por cada regla, aumenta la necesidad de mantenimiento y el tiempo de ejecución de nuestra batería de test, lo que puede llevar a lanzarlos con menos frecuencia o incluso desincentivar la creación de nuevos tests. Tener demasiadas pruebas puede convertirse en un problema. Lo ideal es que sean las indispensables y que se ejecuten lo más rápido posible, garantizando la seguridad de que todo funciona. Existe una forma más económica de realizar los test de validaciones de Laravel utilizando el paquete Laravel Test Assertions de Jason McCreary, creador también de Laravel Shift. Este paquete nos ofrece una serie de métodos que nos permiten cambiar el enfoque. En lugar de validar cada regla individualmente, podemos reemplazarlas por solo dos métodos de test. Uno que compruebe que el método del controlador use la phone_request correcta y otro que asegure que dicha phone_request contenga las reglas esperadas. Vamos a demostraros cómo funciona. Copiamos la instrucción para instalar la librería y la ejecutamos en el terminal. Desde el explorador creamos un nuevo fichero de test, crear administración
producto request test, usamos un snippet para empezar con una plantilla de test y nombramos a nuestro primer método creación producto usa request correcta. Perfecto. Para poder usar las validaciones de la librería, será imprescindible añadir el trait Additional Assertions. Vamos a copiarlo, lo pegamos al inicio de la clase, lo importamos y ahora gracias a este trait podemos escribir la siguiente verificación. Usaremos el método AssertActionUsesPhoneRequest. Como primer parámetro indicaremos el nombre del controlador, como segundo el nombre del método que gestiona la acción y como tercero la phone request que queremos asegurarnos que utilice dicho método de controlador. Ejecutamos el test para ver si pasa y efectivamente lo hace con éxito. Genial, pues ahora nos falta añadir el método que compruebe que esta phone request contenga las reglas correctas. Crearemos un nuevo método de test al que podemos llamar phone request de creación producto contiene reglas correctas. Y en este caso usaremos el método AssertValidationRules de la librería. Esta debe recibir el array de reglas. Para ello nos venimos al phoneRequest y directamente copiamos las que ya tenemos. Como segundo parámetro, además, deberemos de pasar una instancia de nuestra clase de phoneRequest y llamar a su método rules. Vamos a importar las clases que no tenemos y ejecutamos el código. Y por supuesto pasa porque acabamos de copiar las reglas exactas que hay en la phoneRequest. Pero imaginad que alguien modifica la phoneRequest y elimina una regla por error. Al volver a ejecutar nuestro test, ahora fallaría. Y en caso de que la eliminación de la regla no fuera un error, entonces nos tocaría actualizar nuestro método de test. Por otro lado, esta librería nos permite heredar directamente del test case de PHP Unit sin necesidad de cargar toda la aplicación de Laravel. Esto proporciona una mejora significativa en el rendimiento de nuestros tests. Comparémoslos. Primero ejecutamos los tests con la librería y observamos que tardan alrededor de 30 milisegundos. Ahora ejecutamos el método de test de la sesión anterior que usa nuestro data provider y tarda aproximadamente segundo y medio. Es decir, que con el nuevo enfoque de esta librería, nuestras comprobaciones tardan 50 veces menos. Si nuestra aplicación contara con 20 phone requests similares, estaríamos hablando de una diferencia de 30 segundos frente a poco más de medio segundo. No está mal, ¿verdad? En cualquier caso, para concluir este vídeo, también vamos a mencionar algunas de las pocas contrapartidas de esta librería. La primera es evidente, necesitamos instalar un paquete adicional. La segunda, que no sirve para aquellas validaciones que se hayan realizado en línea y no dentro de una phone request. Y por último, que no nos da una garantía del 100%, si bien se acerca bastante. Desde luego, teniendo en cuenta la facilidad que aporta el mantenimiento de los test de validaciones y el incremento en su rendimiento, pensamos que es un precio que vale la pena pagar. Tener que escribir tan solo 2 tests independientemente del número de reglas de validación y que además se ejecutan muy rápido es una opción muy atractiva. Pero nos gustaría conocer vuestra opinión. ¿Creéis que esta librería compensa y mejora la experiencia en la realización de los test de validaciones? Dejadnos vuestras impresiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os hablaremos de cómo se integran los data providers en el ciclo de vida de un test en PHP Unit. ¿Cuándo los carga exactamente la librería? Ya os adelantamos que no es cuando la mayoría de los programadores creen. En la documentación oficial apenas encontramos información al respecto, solo una breve nota que alude de forma tangencial a esta cuestión. Por eso, si queréis ahorraros horas de frustración depurando test fallidos por razones desconocidas, prestad mucha atención porque en este capítulo compartiremos lecciones que hemos descubierto a base de pelearnos con numerosos test durante mucho tiempo. En clases anteriores aprendimos que en PHP Unit existen determinados métodos que conforman el ciclo de vida de un test. Los métodos setUpBeforeClass y setup se ejecutan antes de la clase y del método de test, mientras que teardown y teardownAfterClass se ejecutan después del método y de la clase de test. Por otro lado, también estudiamos que con el trait Database Transactions de Laravel conseguimos que las interacciones de nuestro test con la base de datos se reviertan al finalizar,
evitando dejar residuos entre la ejecución de diferentes tests. Los momentos exactos en los que este thread abre y revierte la transacción son los que os mostramos en pantalla. Si por tanto analizáramos la ejecución de dos tests pertenecientes a la misma clase, obtendríamos el siguiente esquema en el que nuestras pruebas quedan envueltas por los métodos setUpBeforeClass y tearDownAfterClass. Perfecto, hasta aquí el repaso de lo que ya sabíamos por vídeos anteriores del curso. Ahora imaginemos un escenario en el que nuestro primer test utiliza un data provider y nuestro segundo test otro data provider diferente. Al indicar el nombre del data provider encima del método de test que lo requiere, la tendencia natural es pensar que los data providers son leídos y ejecutados antes del método de test que los utiliza, pero esta creencia es incorrecta y hasta que no se entiende el funcionamiento real, suele ser fuente de múltiples errores en nuestras pruebas. Por más sorprendente que parezca, absolutamente todos los data providers que creamos en nuestra aplicación son ejecutados al inicio de la suite de test. Esto es así incluso si ejecutamos un único test que ni tan siquiera utiliza un data provider. Vamos a demostrarlo desde el código. Vamos a colocar algunos puntos de parada en nuestros tests. Uno dentro del método que lanzaremos por consola, status200 cuando se crea producto, que como veis no usa ningún data provider. Otro breakpoint en el método setup de su misma clase. Dos más en los data providers que creamos en vídeos previos. Uno dentro de datos erróneos creación producto data provider y otro en palíndromos data provider. Y por último, dos más dentro del trade database transactions. Uno cuando abre la transacción y otro cuando la revierte. Ejecutamos el test por consola y vemos que primero se detiene en un data provider aunque no lo use. Luego en el otro data provider que tampoco lo usa. Y solo entonces el flujo abre la transacción en el trade. Lee el setup, el método del test y finalmente revierte la transacción. En resumen, PHP Unit carga todos los data providers de los tests independientemente de si van a ser utilizados o no. ¿Pero por qué es esto relevante? Pues porque muchos programadores, al creer erróneamente que los data providers se ejecutan justo antes de los tests, graban información en la base de datos desde su interior. Y claro, como los data providers realmente se ejecutan fuera del envoltorio del trade de Laravel, estas inserciones en la base de datos no se revierten y los datos persistidos permanecen durante la ejecución de todos nuestros tests. En otras palabras, al hacer esto estamos dejando un estado corrupto con información indeseada en la base de datos, por lo que incurrimos en un riesgo serio de que la presencia de estos datos afecte al resultado de otros tests. Así que nuestro consejo es que nunca persistáis información en la base de datos desde dentro de un data provider. El único código que se ejecuta antes que los data providers, siempre y cuando así lo hayamos configurado en el fichero phpunit.xml, es un script de Bootstrap. Más adelante en el curso veremos alguna utilidad que puede tener este fichero. Otro aspecto que queremos destacar es que las versiones más recientes de PHP Unit requieren que los data providers tengan un modificador de acceso estático. Por lo tanto, la única manera de utilizar Faker en su interior es mediante el helper fake disponible desde Laravel 9.18. Intentar usar $thisFaker generará una advertencia ya que no se puede usar $this en un contexto estático. Para terminar el vídeo, queremos alertaros de que algunas extensiones de VS Code aíslan la suite de test que ejecutamos. Esto provoca que se omita la lectura de data providers que no se encuentran dentro de las clases de prueba correspondientes a los tests que se van a ejecutar. Para demostrároslo, vamos a añadir un punto de parada más en este método de test del proyecto y vamos a ejecutarlo por consola. Como veis, lo primero que va a hacer es leer los data providers. En cambio, si ahora lo ejecutamos con la extensión de PHP Unit que estamos usando, se salta los data providers y va directo a abrir la transacción con el trade de Database Transactions. La moraleja de esto es clara. Antes de hacer un push a vuestro repositorio, aseguraos de ejecutar los tests desde la terminal al menos una vez. De esta manera os aseguraréis de que los tests se ejecutarán como lo harían en una pipeline, evitando errores que puedan pasar desapercibidos al usar una extensión de VS Code. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que este conocimiento os ayude a evitar los errores que nosotros hemos sufrido en el pasado y a tener una experiencia de desarrollo más satisfactoria.
Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de testing. En este capítulo os contaremos un truco, quizás un pelín avanzado si os estáis iniciando en el mundo del testing, pero que sin duda es extremadamente útil y que merece la pena traer al canal. Hoy hablaremos de cómo poder usar funciones anónimas dentro de los data providers para poder acceder a recursos de Laravel como los modelos o las fachadas. En la entrega anterior de esta serie aprendimos que los data providers son leídos al inicio del ciclo de vida de nuestros tests, incluso antes de que se ejecute el primer test de la suite que se lance. Si aún no has visto el vídeo, te recomendamos hacerlo para comprender mejor el contexto de este tutorial. Vengamos al data provider de palíndromos que ya teníamos de vídeos anteriores y hagamos una prueba sencilla. Vamos a añadir una línea para modificar el nombre de la aplicación a través del helper config de Laravel. Por ejemplo, vamos a decir que el nombre de la aplicación ahora será la mejor app. Perfecto. Ejecutemos el test que utiliza el data provider para ver qué sucede. Como podéis ver, por consola recibimos un mensaje que nos advierte de que el test ejecutado es inválido porque la clase config no existe en el contexto del provider. Esto significa que en el momento de leer el data provider, ciertas utilidades del Laravel como los helpers o las fachadas aún no están disponibles. A continuación, vamos a crear un test sencillo para demostrar que podemos sortear esta limitación usando funciones anónimas. Creamos un nuevo test que usará un data provider, al que podemos llamar dark mode data provider, y al método de test vamos a llamarle incluye modo oscuro en respuesta API. Además, este test recibirá dos parámetros. El primero será la función anónima, por lo que indicaremos que el tipo es callable, y el segundo será el valor esperado, que será un booleano. En la preparatoria realizaremos la llamada a la función anónima recibida. En la llamada llamamos a un endpoint que devuelve las configuraciones de la aplicación. Y en las verificaciones comprobamos que el JSON devuelto contiene la clave dark mode con el valor esperado que ha sido recibido como segundo parámetro del método. Ahora creamos el data provider y vamos a hacer que retorne dos conjuntos de datos dependiendo de si el modo oscuro está activado o desactivado. En el primer caso diremos que para el primer parámetro del test se recibirá una función anónima. Podemos escribir fn en nuevas versiones de PHP o simplemente function en las más antiguas. Nosotros usamos fn y dentro de esta función anónima configuramos la variable de entorno de dark mode a verdadera usando el método config de Laravel. Para el segundo parámetro, por su parte, indicaremos true, ya que si la variable dark mode es configurada como verdadera, al solicitar las configuraciones, también debería reflejarse como true en el JSON. Y ahora, como podéis observar, en la línea 41 el método config de Laravel ha sido ejecutado sin darnos error. Esto es posible gracias a que con este truco la llamada a config, aunque está escrita en el método del data provider, se delega al método de test mediante el uso de la función anónima. ¿Y vosotros conocíais esta técnica para aprovechar las funciones anónimas de PHP? Esperamos que os haya parecido interesante y que podáis aplicarla en vuestras pruebas. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. El vídeo de hoy será un poco breve, ya que la utilidad que os vamos a enseñar es muy facilita de entender. Queremos hablaros del atributo Data Provider External de PHP Unit. Si estáis utilizando la versión 10 o alguna superior de PHP Unit, contáis con el atributo Data Provider External que permite usar un data provider que no necesariamente se ubique en la misma clase donde se encuentre el método de test que lo requiera. Esta característica resuelve una limitación presente en versiones anteriores de la librería y facilita, por ejemplo, que dos métodos de test en clases distintas compartan los valores de un mismo data provider sin necesidad de duplicarlo. Veamos un ejemplo práctico. Vamos a cortar el método palíndromos data provider usado en vídeos previos y nos lo vamos a llevar a un nuevo fichero dentro de test, utils, nos creamos una nueva carpeta data y el fichero en cuestión le vamos a llamar dataproviders.php. Abrimos nuestra etiqueta de PHP, declaramos
los tipos estrictos. Como siempre, indicamos el namespace y escribimos nuestra clase, class dataProviders, y pegamos el método palíndromos dataProvider. Regresamos a nuestra clase prueba-test y en lugar de usar el atributo dataProvider, lo reemplazamos por dataProviderExternal. Como parámetros tendremos que especificar tanto la ruta al fichero, lo cual se puede hacer de forma sencilla con la palabra reservada class, como el nombre del método del dataProvider. Ejecutamos nuestro test y sigue funcionando igual que antes, con la diferencia de que ahora podríamos reutilizar el dataProvider de palíndromos desde otras clases de test. Este es el pequeño truco que os queríamos compartir en esta sesión. Ahora ya sabéis que los data providers no solo son reutilizables desde la misma clase de un test, sino también entre diferentes clases. Esperamos que os haya resultado interesante y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy finalizaremos los vídeos dedicados a los data providers presentando una alternativa sencilla que cumple la misma función de proporcionar datos a los métodos de prueba, los atributos testWith y testWithJSON. Para ilustrar estos atributos, vamos a añadir una nueva prueba a la clase de test en la que en vídeos previos creamos los diferentes tests de API para nuestro CRUD de productos. Esta prueba será crucial para la seguridad de nuestra aplicación, ya que consistirá en la comprobación de que los endpoints que expone la API para las acciones de los productos solo puedan ser accedidos con los permisos o roles necesarios. Recordemos que todas las rutas de nuestro CRUD utilizan un middleware que requiere que el usuario disponga del rol de administrador para gestionar la creación, lectura, edición y eliminación de los productos. Por lo tanto, nuestro test debe garantizar que si un usuario sin dicho rol intenta acceder a cualquiera de estas rutas, la respuesta sea un error 403 que deniegue el acceso. Así pues, vamos a empezar a escribir el test y vamos a llamarlo "se prohíbe acceso a rutas de producto a usuario no administrador". Y lo configuramos para que reciba una cadena con el nombre de la ruta del endpoint que no debe ser accesible sin el rol de administrador. En la preparatoria creamos un usuario normal, sin rol de administrador, utilizando la factoría de usuarios. Y en la llamada, a pesar de que normalmente no es recomendable usar estructuras de control de flujo en los tests, utilizaremos una expresión match para manejar las diferentes rutas de forma más legible. Almacenaremos en una variable response el resultado de la evaluación de la ruta específica que reciba el match. Por ejemplo, si la ruta es administración, productos, show, entonces la llamada será $this acting as del usuario, getJSON de la ruta que se recibe en el match, y además usaremos faker para la generación de un UID aleatorio. Si la ruta es administración, productos, store, entonces la llamada será $this acting as del usuario, postJSON de la ruta, y le pasaremos un array vacío como segundo parámetro, y así sucesivamente. Por último, solo nos queda añadir a nuestra fase de verificación que el estado de respuesta de la petición debe ser el 403. Para ello podemos usar el método semántico del Laravel assertForbidden, que por debajo hace un assertStatus de 403. Ahora lo único que le falta a nuestra prueba es que se le proporcionen las diferentes rutas que deben ser evaluadas. Si usáramos un data provider, este podría quedar así. Ejecutamos nuestro test y pasa con éxito. Pero la pregunta es, ¿realmente merece la pena usar un data provider en este caso cuando solo estamos pasando un dato por conjunto y además es autoexplicativo? Disponiendo del atributo testWith de PHP Unit, creemos que no necesariamente. Fijaos, vamos a refactorizar este código utilizando diferentes atributos testWith. Para administración, .productos.show, para administración.productos.store, para nuestro caso de actualización y también para el de borrado. Comentamos ahora nuestro data provider y volvemos a ejecutar el método. Y como podéis ver, el resultado sigue siendo el mismo. Para casos simples como este, el atributo testWith de PHP Unit puede ser la opción más práctica.
Sabemos que los datos de las rutas con los que suministramos al método de test no serán requeridos por ninguna otra prueba, por lo que nos puede interesar situarlos justo encima del método de test para asegurarnos de que siempre estén a la vista. El atributo testWidth también puede ser utilizado perfectamente con conjuntos de muchos datos y no solo de uno. Y en caso de que os convenga usar un formato JSON y no array, PHP Unit ofrece el atributo testWidthJSON con idéntico propósito. Para acabar, un apunte adicional. Si vuestro proyecto usa Laravel como un framework full stack con vistas de Blade, es probable que para validar esta funcionalidad necesitéis otros métodos como AssertStatus de 302 y AssertRedirect para comprobar que un usuario sin permisos es redirigido a otra vista, como por ejemplo la del login. Y bien, hasta aquí la píldora del día de hoy. En este tutorial habéis aprendido la importancia de verificar que los endpoints de nuestra aplicación cuenten con las restricciones de acceso necesarias, como que el usuario esté autenticado o tenga un rol específico. Los atributos testWidth o testWidthJSON de PHP Unit son herramientas valiosas para este fin. Esperamos que os haya resultado interesante el vídeo y nos vemos en la próxima sesión. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os hablaremos de una característica menos conocida de la librería de PHP Unit que no se destaca con claridad en la documentación, la posibilidad de marcar explícitamente un test como fallido. En el último vídeo de esta serie, creamos el siguiente método de test para asegurarnos de que las rutas de nuestro CRUD de productos estaban correctamente protegidas y no eran accesibles por usuarios sin el rol de administrador. Imaginad que añadiéramos un nuevo atributo testWidth con una ruta que posteriormente olvidamos incluir dentro del match. Al ejecutar el test, PHP nos mostrará un mensaje de error genérico. Para mayor claridad, podríamos querer configurar un mensaje más específico cuando este escenario se produzca. Lo primero que os puede venir a la mente es añadir un caso default a la expresión match. Escribiríamos default, flechita, throw, new exception, ruta no existente en test de acceso a rutas. Al ejecutar el test nuevamente, ahora obtendríamos un mensaje de error más informativo. Sin embargo, si os fijáis, el test sigue marcándose como un error y no como un fallo. Si deseáis que PHP Unit lo marque directamente como un test fallido, podéis sustituir la parte de throw new exception por $this, flechita, fail. Vamos a volver a ejecutar el test y en este caso seguimos teniendo el mensaje tan descriptivo, pero aquí arriba ya disponemos de la letra F. Como podéis ver, esta opción puede ser muy útil cuando queremos indicar un fallo ante una condición específica y no contamos con una sección de la librería que se ajuste a nuestras necesidades. Hasta aquí la breve píldora de hoy. A partir del próximo capítulo empezaremos una serie de vídeos destinados a comprender en profundidad los dobles de pruebas, ya que son un elemento fundamental en el testing. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. Hoy iniciamos una serie de vídeos que tienen por objetivo explicar tanto de forma teórica como práctica el papel crucial que juegan los dobles de prueba en nuestros tests. Entre las múltiples definiciones que uno puede encontrar en Internet al buscar dobles de prueba, la siguiente nos ha resultado de las más comprensibles. Dice así: los dobles de prueba simulan el comportamiento de una dependencia de una aplicación en un entorno de pruebas, permitiendo evitar el uso de su implementación real de producción. Analicémosla por partes, ya que resume muy bien el propósito de los dobles de prueba. La primera parte de la frase nos informa de que los dobles imitan el comportamiento de una dependencia o, si os resulta más claro, de un objeto de nuestro programa. Por poner una analogía, es como cuando un doble de un actor en una película simula ser el mismo personaje para determinadas escenas. Para que el espectador no perciba la sustitución, el doble deberá tener una fisonomía y una complexión parecida a la del actor real, y lo vestirán con el mismo atuendo, pues con los dobles de programación pasa igual. Para que nuestro sistema bajo prueba no note la diferencia, los dobles de prueba deberán replicar la misma interfaz que el objeto que están suplantando y responder a las llamadas de sus métodos de manera coherente con lo que éste podría responder en producción.
Si seguimos leyendo, la definición también hace referencia al entorno de pruebas, es decir, que los dobles nos sirven para controlar el comportamiento y la configuración de un objeto desde nuestros tests. Por último, la descripción también sugiere que hay una causa que es la que nos motiva a prescindir de la implementación real. Así como un doble de un actor puede ser requerido, por ejemplo, para escenas peligrosas, en programación preferimos usar dobles de prueba en situaciones concretas. Veamos cuáles son las más habituales. Una de las principales razones para usar dobles de prueba es acelerar el tiempo de duración de nuestra batería de test. El uso de dependencias de servicios externos como bases de datos, APIs de terceros o sistemas de ficheros es costoso y ralentiza significativamente la ejecución global de la suite. Si el objetivo de nuestro test no es evaluar estas dependencias, sino probar la lógica interna de la clase, podemos doblarlas y simular su comportamiento para que los tests sean más rápidos y no generen cuellos de botella. Esto también aplicaría a dependencias que, pese a ser internas, podrían llevar a cabo operaciones lentas, como por ejemplo la realización de cálculos pesados. Otro motivo que justifica el empleo de dobles de prueba es impedir las consecuencias indeseadas que se podrían derivar al utilizar la implementación real del código en determinados casos. Pensemos, por ejemplo, en el envío de un correo electrónico. Enviar emails desde nuestras pruebas a usuarios reales causaría confusión y posibles problemas legales. De igual manera, imaginemos una aplicación que publicara de forma automatizada los resultados de los partidos de fútbol en una red social. Si el test que probara esa funcionalidad no doblara dicha publicación, se mostraría contenido de prueba en una cuenta pública, lo que perjudicaría la imagen profesional de la empresa. Un último ejemplo bastante clarividente es el de un proceso de pago. Si no falseáramos la pasarela de pago con un doble, podríamos acabar ejecutando transacciones reales, lo cual no solo sería costoso, sino que podría generar cobros involuntarios o errores en la contabilidad. Y aquí algunos podrían pensar, bueno, ¿y si creamos un email, una cuenta de red social y una cuenta de pagos específicas para el testing? Sin embargo, estarían pasando por alto un detalle importante, que es que seguramente estos servicios externos tienen límites de uso. Por ejemplo, muchas APIs externas limitan el número de llamadas que se pueden realizar en un periodo determinado. Si no doblamos estas dependencias en nuestras pruebas, podríamos exceder esos límites, lo que provocaría que la API nos bloqueara temporalmente y que por tanto nuestros tests fallaran por razones ajenas a la funcionalidad del código. Otra causa muy frecuente por la que se utilizan los dobles de prueba es la de obtener el control total del comportamiento de una dependencia. Imaginad que una empresa de domótica tuviera un software que permitiera a un usuario configurar acciones automáticas como la regulación de un termostato en función de la temperatura en su localidad. Podría pasar que cuando se superaran ciertos grados, el usuario deseara establecer una temperatura concreta para el termostato, y que por el contrario, cuando los grados disminuyeran por debajo de un rango, entonces se quisiera otra diferente. Si este programa usara una API externa para la lectura de los grados en ese municipio, a no ser que dobláramos la llamada a esta API, sería imposible garantizar que los test que evaluaran estos comportamientos pasaran con éxito en una sola prueba, ya que la temperatura real nunca coincidiría con ambos escenarios en un mismo instante. Para poder verificar que el programa responde adecuadamente a diferentes mediciones de temperatura, se necesitaría falsear la llamada a la API externa y devolver el valor que permita dicha comprobación. Otras condiciones difíciles de reproducir en un entorno de pruebas podrían incluir errores específicos de red o fallos de disco. El control sobre las dependencias es crucial cuando enfrentamos comportamientos no deterministas que hacen que la prueba sea errática. Unos ejemplos de estos podrían ser un generador de números aleatorios, la hora del sistema o una señal de un sensor. Por otro lado, los dobles también cobrarían utilidad cuando la preparación de la dependencia requiere un esfuerzo superior a la configuración de un doble. Asimismo, los dobles de prueba son sin duda una herramienta eficaz para velar por el aislamiento de nuestros tests. Al utilizar un doble de prueba, nos aseguramos de que cualquier error que ocurra provenga del estado del código bajo prueba y no de la arbitrariedad de una dependencia. Para finalizar el vídeo destacaremos algunos casos menos comunes, pero en los que igualmente los dobles tienen sentido. En metodologías como TDD, donde las pruebas se escriben antes que el código real, es habitual tener que crear un doble,
ya que la implementación real aún no existe. En proyectos antiguos con código legacy mal estructurado y dificultades para realizar pruebas unitarias, los dobles pueden facilitar la creación de pruebas más granulares y ayudar en el proceso de refactorización. Por último, cuando el acceso a ciertos recursos está restringido, los dobles permiten simular estos recursos sin violar las restricciones. Somos muy conscientes por nuestras experiencias formativas dentro de la empresa de que el uso de los dobles de prueba es uno de los aspectos más costosos de interiorizar y de dominar al comenzar con el testing. Por eso, y para no alargar demasiado este vídeo, en los próximos capítulos os mostraremos numerosos ejemplos en código que ayudarán a disipar todas las dudas que probablemente tengáis. Nos vemos en la siguiente entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Tal como os prometimos en el anterior vídeo, hoy veremos el primero de muchos ejemplos que nos ayudarán a comprender las características y la utilidad de los dobles de prueba. En la actualidad, las empresas suelen recurrir a librerías especializadas en dobles de prueba para llevar a cabo la tarea de doblaje con mayor facilidad. Sin embargo, nosotros creemos que antes de aprender frameworks como Mockery, es fundamental entender la esencia de cómo funcionan estas librerías por debajo. Por esta razón, los vídeos iniciales de esta miniserie de dobles de pruebas mostrarán casos de dobles 100% escritos a mano que no dependen de ninguna librería externa. Al tratarse del primer ejemplo, vamos a ver un código muy sencillo. Hemos creado la siguiente clase informar coste producto que recibe una instancia de la entidad producto en su método invoke y dependiendo del resultado de la llamada al método es caro del producto, devuelve el mensaje este producto es caro o este producto no es caro. Si abrimos la clase de la entidad del producto, observamos que lo que determina que el producto se considere caro es que tenga un precio superior a 100. Vamos ahora a crear el método de test que comprueba si se devuelve el mensaje correcto cuando el producto es efectivamente caro. Fuera de cámaras ya he preparado el inicio de la clase informar coste producto test, así que vamos a empezar a escribir nuestra prueba. Le podemos llamar mensaje correcto cuando producto es caro. Para poder probar esta funcionalidad, necesitaremos una instancia tanto de la clase informar coste producto como de la entidad del producto. Así que escribimos $informar coste producto, y hacemos el new e importamos la clase de informar coste producto, y por otro lado creamos también la instancia del producto. Podemos llamar a la variable producto caro y decimos que es igual a new de producto entity. Vamos a dejar que autocomplete copilot y vamos a ver si tenemos que hacer alguna pequeña modificación. Aquí, por ejemplo, en vez de usar un UID, estamos usando un Object Value de UID, así que habrá que hacer una pequeña modificación. La descripción nos sirve, producto caro. El precio también nos sirve porque es superior a 100, con lo cual estamos cumpliendo con la condición de que sea caro. El stock podríamos poner 10 o podríamos también usar faker number between, por ejemplo, entre 1 y 100 para que fuera variable. El estado podríamos dejar disponible, created data null y updated data null nos sirve para este caso. Perfecto. Desde nuestra fase de llamada, lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el método invoke. Para ello, seguramente sepáis que podemos usar la instancia de la clase como si fuera un método, por lo que escribimos $mensaje igual a informar coste producto de producto caro. Y por último, en nuestras verificaciones, añadimos una comprobación mediante assert equals. Ejecutamos el test y nos está dando un error porque disponible no es un estado válido. Vamos a poner activo, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que pasaría. Pero yo os pregunto, ¿qué ocurriría si de repente cambiara el criterio de lo que es un producto caro? Imaginad, por ejemplo, que debido a una inflación descontrolada, se hubieran encarecido los precios de forma generalizada y ahora lo que nuestra aplicación considera un producto caro fuera aquel que costara más de 200 y no de 100. Vamos a probarlo. Volvemos a nuestro test, lo ejecutamos una segunda vez y para nuestra sorpresa, lo que hace un minuto pasaba exitosamente, ahora es un test fallido. Y lo peor de todo es que sabemos que no da error porque nuestro código no esté funcionando correctamente, sino que falla porque los datos de la preparatoria del test
ya no se ajustan a la nueva realidad de la característica que queremos probar. Una forma de asegurarnos que nuestro producto siempre sea caro es mediante el uso de un doble de prueba. A continuación vais a ver lo fácil que es implementarlo. Dentro de test utils data vamos a crearnos un nuevo fichero al que podemos llamar productocaro.php. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y escribimos class producto caro y atentos porque aquí extendemos de la clase producto entity. Como lo que queremos es condicionar que el producto siempre sea caro, tan solo deberemos sobreescribir el método escaro. Escribimos public function escaro y forzamos que la respuesta sea true. Regresamos a nuestro test y sustituimos la instanciación de producto entity por producto caro. Ejecutamos de nuevo el test y volvería a pasar con éxito. Aunque el valor del precio en la instanciación es inferior a 200, el método es caro, ahora ignorará los detalles de implementación de la clase producto entity y directamente devuelve verdadero, como se especifica en la clase producto caro. Como os hemos demostrado, para que un doble de prueba pueda ser sustituible por el objeto real, tan solo hay que garantizar que las interfaces de ambos sean las mismas. En el próximo vídeo os mostraremos otro ejemplo parecido con un ligero matiz. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy seguiremos con la serie sobre dobles de prueba y presentaremos un segundo ejemplo que muestra su utilidad. En esta ocasión contamos con la clase enviar alertas meteorológicas que recupera la temperatura de la localidad de Valencia y en caso de que sea inferior a 0 nos devuelve un mensaje de precaución. Siguiendo el principio de inversión de dependencias, en vez de pasar por constructor la instancia de la clase que consulta la temperatura a través de una API externa, se prefiere inyectar la interfaz que define los métodos necesarios para interactuar con dicha API. Así, si en el futuro se decide cambiar de API meteorológica, el código de esta clase permanecerá intacto. La interfaz Meteorología API Interface, por tanto, define el método getTemperatura. Y en la siguiente clase tenemos una implementación concreta de la interfaz utilizando la API de OpenWeatherMap para la obtención de la temperatura. Si quisiéramos corroborar mediante un test que el método invoke de la clase devuelve el mensaje de precaución cuando la temperatura es inferior a 0, nos interesaría crear un doble de prueba que implemente Meteorología API Interface y retorne un valor negativo de grados. Dentro de test utils data vamos a crearnos por tanto una nueva clase a la que podemos llamar temperatura menor de 0. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y empezamos a escribir class temperatura menor de 0 y en este caso le decimos que implementa meteorología API Interface. Automáticamente la solución que nos ofrece Copilot es la que necesitamos, es decir, deberemos de implementar el método getTemperatura que se encuentra en la interfaz y devolveremos un -1 para que así se tenga una temperatura negativa. Fuera de cámaras ya he preparado la clase enviar alertas meteorológicas test y vamos ahora a escribir el método de test. Lo podemos nombrar devuelve mensaje precaución cuando temperatura menor a 0. Perfecto. En nuestra preparatoria creamos una instancia de la clase temperatura menor de 0 y otra para la clase enviar alertas meteorológicas pasándole la instancia de temperatura menor de 0. Para la llamada ejecutamos el método invoke de la instancia de enviar alertas meteorológicas. Podríamos escribir lo siguiente: resultado igual a enviar alertas meteorológicas como si fuera un método. O si lo preferís porque os resulta más explícito, con flechita invoke. Y por último, en nuestras verificaciones, añadimos una comprobación mediante assert equals. Ejecutamos el test y pasa sin problemas. Usando un doble de prueba para esta situación, conseguimos optimizar el rendimiento del test
y evitamos posibles inconvenientes que podrían surgir al realizar la solicitud real contra la API de OpenWeatherMap, como bloqueos por exceso de peticiones o problemas de disponibilidad temporal de la API. Esperamos que este segundo ejemplo sobre dobles de prueba haya sido esclarecedor. Recordad que un doble no es más que un sustituto de un objeto que cuenta con la misma interfaz, pero que puede tener una implementación diferente. En próximos vídeos aprenderemos pequeños trucos para perfeccionar la calidad de nuestros dobles. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos un día más al curso de testing. Continuamos con nuestra serie dedicada a los dobles de prueba. En los dos vídeos anteriores construimos ejemplos de dobles de manera manual sin utilizar ningún framework externo. Para ilustrarlo, desarrollamos las clases producto caro y temperatura menor de 0. Hoy queremos contaros que existen otros modos de crear dobles de prueba manualmente sin necesidad de generar siempre una nueva clase. Una de estas formas es mediante el patrón de testing conocido como self-shunt, donde la propia clase de prueba es quien actúa como el doble de prueba, es decir, la clase de prueba es la que implementa la interfaz necesaria y define en su interior los métodos requeridos por dicha interfaz. Así pues, vamos a aplicar este patrón refactorizando el método de test de la sesión anterior que comprueba el mensaje devuelto cuando la temperatura es menor a 0. Diremos que la clase enviar alertas meteorológicas test implementa la interfaz meteorología API Interface. Copiamos el método getTemperatura de la clase temperatura menor de 0 y la pegamos dentro de la clase de test. Desde la preparatoria eliminamos la instancia que teníamos de temperatura menor de 0 y simplemente lo que pasaremos en el constructor de enviar alertas meteorológicas será $dis. Ejecutamos de nuevo el código y el test funciona igual que antes. Si el doble solo se va a usar en una única clase de test, esta opción es evidentemente más rápida y práctica. De todos modos, si trabajáis con PHP 7 o alguna versión superior, en el próximo vídeo os explicaremos una alternativa que, al igual que el patrón self-shunt, evita la creación de clases adicionales para los dobles, pero mantiene la clase de prueba más limpia. No os lo perdáis y hasta entonces, un fuerte abrazo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. En el último vídeo exploramos el uso del patrón self-shunt para evitar la creación de nuevas clases al implementar dobles de prueba manuales. Sin embargo, también mencionamos que a partir de PHP 7 existe una opción que puede ser aún más conveniente, ya que mantiene nuestra clase de prueba un poco más limpia. Esta alternativa se basa en el uso de clases anónimas, una característica que fue introducida en PHP 7.0, que nos permite definir clases temporales sin necesidad de asignarles un nombre. Esto es útil para encapsular lógica específica que no requiere reutilización y nos ahorra la creación de clases innecesarias. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Desde nuestra clase de test de envío de alertas meteorológicas de vídeos anteriores, vamos a sustituir la instancia de la propia clase del test que teníamos con $dis y vamos a escribir new class implements meteorología app interface y el método getTemperatura, que hasta ahora está como método de la clase del test, se quita de aquí y directamente se sitúa dentro de la clase anónima. Eliminamos también la implementación de meteorología app interface para la clase del test y volvemos a ejecutar el código. Y como podéis observar, sigue funcionando sin ningún problema. Si en el return devolviéramos un 0, al no ser menor de 0, el test no pasaría. Perfecto. Así como en este ejemplo hemos implementado una interfaz, una clase anónima también podría heredar de otra clase usando extends. Por ejemplo, en otra circunstancia, podríamos hacer que extendiera de la clase productoEntity de vídeos previos e incluir en su interior el método escaro. Como veis, desde PHP 7 podemos usar una clase anónima de PHP que se crea al vuelo en tiempo de ejecución para actuar como el doble de prueba que necesitamos sin necesidad de recurrir a frameworks de mocking. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy exploraremos un primer ejemplo de doble de prueba creado con un framework y comprenderemos el beneficio que estos frameworks pueden ofrecer.
El test que crearemos en este vídeo a modo de ejemplo usará los métodos de mocking propios de la librería de PHP Unit, pero en futuros vídeos usaremos Mockery, una librería especializada en dobles de prueba que es mayoritariamente empleada en entornos de PHP. Primero copiaremos el método de test del vídeo anterior y lo pegaremos justo debajo, añadiendo dobles PHP Unit al final del nombre para que no dé error de duplicación de método. Vamos ahora a ver qué cambiaría en la preparatoria del test al usar un framework. En este caso, en lugar de crear un doble mediante una clase anónima, vamos a crear una variable para el doble a la que, por ejemplo, podemos llamar meteorología API-mock. Escribimos $this, create mock y vamos a indicar que lo que queremos doblar es la clase de interfaz meteorología API Interface. Una vez dispongamos de la instancia falseada de una clase que implementa la interfaz, configuraremos el método getTemperatura para cambiar su comportamiento y que retorne un valor específico cuando sea invocado. Esto se logra con el método method y willReturn. Escribimos, por tanto, meteorología API mock y decimos method, entre comillas, getTemperatura, willReturn -1. Finalmente, en lugar de la clase anónima, pasaremos la instancia de meteorología API-mock al constructor de enviar alertas meteorológicas. Aunque IntelliFence pueda confundirse y marcar esta variable como un error, no hay ningún problema con el código. Ejecutamos el test y pasa sin problemas. Aparentemente, el principal cambio ahora es que no necesitamos crear una clase nueva para el doble, ni con un nuevo fichero ni con una clase anónima. La cantidad de líneas que nos ha ocupado esta refactorización es aproximadamente la misma, por lo que hay quien podría argumentar que tampoco es un gran avance el uso de un framework para este propósito. Pero la realidad es que estos son muy convenientes para la mantenibilidad de nuestros tests y os lo vamos a demostrar con un ejemplo sencillo. Imaginad que nuestra clase de enviar alertas meteorológicas creciera y también nos enviara un aviso cuando la probabilidad de lluvia fuera superior o igual al 70%. Para obtener esta información, se habría tenido que añadir un método getProbabilidadLluvia a la interfaz meteorología API Interface. Si regresamos a nuestra clase de test y volvemos a ejecutar el método de prueba que usa PHP Unit para la creación del doble, este sigue pasando sin ningún inconveniente. En cambio, si ahora ejecutamos el método de prueba con nuestra clase anónima, recibimos un error fatal de PHP que nos advierte de que el método getProbabilidadLluvia que exige la interfaz no está implementado en nuestra clase anónima. Para que nuestro primer test volviera a funcionar, tendríamos que añadir manualmente el método getProbabilidadLluvia en la clase anónima, incluso aunque el valor de su retorno no sea relevante para esta prueba en particular. Volvemos a ejecutarlo y ahora sí que pasaría. Como habéis visto, el uso de un framework para crear nuestros dobles de prueba mejora la expresividad de los mismos y facilita el mantenimiento de nuestras pruebas. En nuestro ejemplo, que usa los métodos de PHP Unit, la librería detecta automáticamente que la interfaz debe implementar el método getProbabilidadLluvia y lo crea por debajo con un valor por defecto de retorno sin necesidad de que lo especifiquemos, ya que no es relevante para la funcionalidad que se está probando desde este test concreto. Cuando veamos Mockery, os realizaremos una demostración visual de esto que no os podéis perder. Además, en próximos vídeos estudiaremos otros de los aspectos más ventajosos del uso de librerías para la creación de nuestros dobles. Esperamos que el vídeo os haya parecido interesante y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. En el último vídeo vimos un primer ejemplo de doble de prueba con PHP Unit, ya que nos resultaba interesante que supierais que esta librería incluye métodos para este propósito. No obstante, mencionamos que para los siguientes vídeos de dobles usaríamos la librería especializada de Mockery. A continuación explicaremos por qué y refactorizaremos el método de prueba de la anterior sesión para adaptarlo a la sintaxis de Mockery. Si buscamos dobles de test en Packagist, observamos que Mockery es con diferencia la librería más descargada del ecosistema de PHP.
Pero ¿por qué deberíamos considerar la instalación de una librería adicional cuando PHP Unit ya ofrece herramientas integradas? Mockery es un framework de mocking más avanzado y potente que se caracteriza por aportar soluciones a escenarios de pruebas complejos. Es comúnmente utilizado en grandes proyectos y por desarrolladores que requieren las funcionalidades más avanzadas que ofrece esta librería. Además, una de las ventajas que se suele destacar de Mockery es su sintaxis más sencilla y amigable en comparación con la de PHP Unit, especialmente en pruebas más elaboradas. Para empezar a usar Mockery, podemos instalarla con Composer como una dependencia de desarrollo, ejecutando la siguiente instrucción en el terminal. Pero si partís de un proyecto de Laravel, debéis saber que Mockery ya viene incluido por defecto en el archivo composer.json de este framework, por lo que solo con ejecutar Composer install ya tendríais la librería disponible. Pasemos al código y veamos cómo cambiaría la preparatoria del test al usar Mockery. En este caso, la instanciación del doble de prueba se consigue con Mockery mock. Para indicar que el método getTemperatura debe devolver -1 en caso de ser llamado, reemplazamos method por shouldReceive y willReturn por endReturn. Si ejecutáramos la prueba en este momento, nos fallaría porque todavía falta una configuración indispensable. En Mockery, si nuestro doble invoca métodos cuyo comportamiento no hemos definido, se generará un error a menos que añadamos el método shouldIgnoreMissing tras la instanciación del doble. Ejecutemos la prueba primero para ver el mensaje de error. Como podéis ver, nos advierte de que el método getProbabilidadLluvia ha sido llamado sin que se le haya especificado ninguna expectativa. Por tanto, para solucionarlo, vamos a añadir shouldIgnoreMissing justo detrás de la instanciación. Volvemos a ejecutar el test y ahora sí, nuestra prueba volvería a pasar con éxito. Con este breve ejemplo finalizamos el tutorial de hoy. Aunque en este vídeo en concreto no se aprecie todo el potencial de Mockery, en futuros vídeos iremos enseñándoos diferentes utilidades de la librería para demostrar su versatilidad. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy estudiaremos con mayor profundidad las diferentes opciones que Mockery ofrece para crear instancias de dobles de prueba. Además, al final del vídeo, realizaremos una demostración visual con Xdebug imprescindible para quienes deseen comprender la magia que este framework lleva a cabo en segundo plano. Tal como vimos en el último vídeo de esta serie, Mockery permite crear un doble de prueba mediante la llamada al método estático mock de la clase Mockery. ¿Pero qué podemos doblar exactamente con esta librería? En el siguiente método de test, hemos incluido ejemplos de algunos elementos que pueden ser doblados con esta librería. Lo más habitual suele ser doblar o una clase o una interfaz. En este primer caso, por ejemplo, se estaría doblando la clase ProductoEntity para modificar el comportamiento de su método escaro de modo que siempre devolviera true. En este otro, en cambio, se crearía una clase que en segundo plano implementaría esta interfaz y devolvería 20 cada vez que su método getTemperatura fuera invocado. En situaciones más excepcionales, es posible que queramos que nuestro doble de prueba cumpla tanto con el contrato de una clase como con el de una o varias interfaces. Por convención se pasa primero la clase y luego las interfaces, si bien el orden inverso funcionaría exactamente igual. También hemos añadido el siguiente supuesto para advertir de algo que no sería del todo correcto. Imaginad que esta clase Administración Producto Repository solo implementara la interfaz Administración Producto Repository Interface y que no tuviera métodos adicionales diferentes a los que la interfaz le obliga. En este caso, incluir la clase en el doble es redundante, ya que la interfaz cubriría todo el comportamiento necesario. Una última posibilidad, menos común pero útil en ciertos casos, es crear un doble de una clase indicando con un array los valores que queremos que Mockery asigne a su constructor. Estupendo, pues ahora que ya hemos conocido las formas más habituales de instanciar dobles con Mockery, os vamos a enseñar con Xdebug algo que os resultará muy curioso y revelador. Si recordáis, en nuestra prueba que verifica que se devuelve un mensaje de precaución cuando la temperatura es menor a 0, creamos un doble que modifica el comportamiento del método getTemperatura. Así que vamos a poner un punto de parada en la clase enviar alertas meteorológicas, justo en la línea donde se llama a ese método. Volvemos al test
Arrancamos la herramienta de depuración de código de Xdebug y ejecutamos nuestra prueba. Y como esperábamos, el flujo del código se detiene antes de la llamada a getTemperatura. Ahora, en vez de avanzar a la siguiente línea, vamos a pulsar la flecha hacia abajo para entrar a la primera línea del método getTemperatura y así descubrir a qué clase pertenece. Y aquí llega la sorpresa. En lugar de que el flujo de nuestro código llegue al método getTemperatura de la clase OpenWeatherMapService, se dirige al método getTemperatura de nuestro doble de prueba, evitando así la llamada a la API externa. Si hacemos scroll al inicio de la clase del doble, nos damos cuenta de que Mockery la ha creado al vuelo con un nombre que incluye la palabra Mockery seguida de la ruta hasta la clase original. Además, si movemos la barra a la derecha, observamos que esta clase implementa dos interfaces: Meteorología API Interface, que es la que queríamos doblar en nuestro test, y Mock Interface, que es una interfaz que Mockery incluye en todos sus dobles para así contar con los métodos con los que gestionar las expectativas de las pruebas. Si volvemos a hacer scroll hasta el final del fichero, encontramos los métodos getTemperatura y getProbabilidadLluvia que Mockery ha generado automáticamente para satisfacer el contrato de la interfaz Meteorología API Interface. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Dejadnos en los comentarios si esta demostración con Xdebug os ha sido útil y os ha aclarado el funcionamiento de Mockery en segundo plano. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. El vídeo de hoy lo vamos a iniciar hablando de expectativas. En Mockery hablamos de expectativas para referirnos a condiciones que definimos sobre cómo debe comportarse un doble durante una prueba. Algunas expectativas disponibles con esta librería incluyen la capacidad de establecer cuántas veces debe llamarse un método, con qué parámetros, qué valor debe devolver, si debe lanzar una excepción o en qué orden deben ejecutarse varios métodos. En este tutorial nos centraremos en cómo controlar cuántas veces se invoca un método durante una prueba. En una de las últimas pruebas de esta serie, mencionamos que configurábamos el método getTemperatura para modificar su comportamiento en caso de que fuera invocado. La elección de estas palabras no fue para nada casual, ya que el método shouldReceive por sí mismo no añade la expectativa de que este método deba ser ejecutado obligatoriamente. Para demostrarlo, vamos a comentar la llamada al método getTemperatura en la clase enviar alertas meteorológicas y en su lugar vamos a escribir en la línea anterior que la variable temperatura es igual a -1. Si ejecutamos ahora nuestro test, observaremos que sigue pasando a pesar de que en ningún momento de la prueba haya existido una llamada al método getTemperatura del doble. Esto se debe a que si no se indica explícitamente el número de veces que se espera que se llame a un método, en la práctica el método shouldReceive no es una expectativa obligada como tal, sino una mera modificación del comportamiento del método del doble en caso de que fuera llamado. Esto puede resultar confuso, ya que el método should del inglés se traduce como debería. La documentación oficial aclara que no informar de la cantidad de veces que debe ejecutarse un método es equivalente a usar zero or more times junto con shouldReceive. Mockery ofrece muchas formas para expresar cuántas ocasiones debe llamarse a un método para que la prueba pueda pasar con éxito. Podríamos escribir never para asegurarnos de que el método no se invoque nunca. Si ejecutamos el test, vemos que pasa ya que todavía no hemos borrado el comentario en el que se realiza la llamada al método getTemperatura. Una alternativa idéntica de never es el método shouldNotReceive. En este caso quitaríamos el never y escribiríamos shouldNotReceive. Volvemos a ejecutar y sería el mismo resultado. Si queremos que el método se invoque exactamente una vez, podemos usar el método once. Volvemos a dejar shouldReceive, añadimos el método once y ahora ejecutamos. Y nuestra prueba fallaría. Vamos ahora, por tanto, a descomentar nuestra llamada al método getTemperatura, volvemos al test, volvemos a ejecutar y ahora sí que pasaría de nuevo sin problemas. La librería también incluye un método específico
para indicar que queremos que se llame dos veces con el método twice. Y si es mayor el número que debe ejecutarse, podemos recurrir al método times e indicar por parámetro la cantidad exacta. Por ejemplo, 5. Otras opciones menos conocidas pero que pueden ser muy útiles en combinación con times son las de at least y at most. Estas indicarían que queremos ejecutar el método al menos o como mucho X cantidad de veces respectivamente. Finalmente, si nos encontráramos con la necesidad de usar al mismo tiempo at least y at most, podríamos simplificar la expectativa con el método between, ya que nos permite especificar un rango de llamadas entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, podríamos decir between 3 y 5. Y hasta aquí el repaso de los métodos para asegurar que una prueba solo sea exitosa si un método es invocado un número específico de veces. Esperamos que os haya gustado el tutorial, nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo anterior estudiamos las distintas expectativas que Mockery nos ofrece para verificar que un método es invocado un número determinado de veces. Hoy continuaremos conociendo otras expectativas, en este caso las relacionadas con los parámetros que debe recibir un método para que su ejecución se considere exitosa. El apartado de la documentación de Mockery que aborda este tema no solo carece de una versión en español, sino que además es un poco farragoso y algunos ejemplos no están del todo claros. Por este motivo, pensamos que el mayor valor que os podemos aportar en este tutorial es comentar con vosotros pequeños ejemplos prácticos de uso que hemos preparado. El fichero con la clase que contiene todos los ejemplos lo tenéis disponible en la cuenta de GitHub de Zataka Academy. Y os dejaremos un enlace directo en los comentarios. Os lo podéis descargar y en principio, si ya tenéis instalada la librería de PHP Unit en vuestro proyecto, lo único que tendréis que hacer para que el código funcione correctamente será incluir la clase del test en la test suite que vayáis a ejecutar. Estupendo, pues pasamos ya a comentar el código. Si os fijáis, hemos optado por incluir en el mismo archivo tanto la clase miClase, que es la que falsearemos desde los ejemplos, como la clase de prueba en sí. Aunque esto está totalmente desaconsejado por los estándares de la comunidad de PHP, hemos preferido hacerlo así para facilitaros la descarga y ejecución de los tests. La clase miClase consta del método miMétodo, valga la redundancia, y este método acepta dos argumentos. Por otro lado, en el setup de la clase del test, hemos centralizado la creación del doble de miClase. Y por último, en cada método de test, hemos ilustrado distintos ejemplos de cómo configurar expectativas relacionadas con los argumentos. El caso más habitual es usar with para indicar los valores que deben recibir los parámetros, de forma que si posteriormente nuestro doble llamara al método con esos dos valores, pasaría, pero si en cambio pasara 1 y 3, fallaría. Es importante aclarar que el método with solo valida los tipos en objetos, por lo que estas llamadas a mi método con uno de tipo string o un booleano verdadero también pasarían con éxito. En nuestros dos ejemplos siguientes mostramos el comportamiento del método with con objetos. Como hemos comentado, por defecto la validación de un argumento que sea un objeto es estricta, lo que significa que no solo las propiedades del objeto deben coincidir, sino también su referencia en memoria. En este caso, el objeto 2 no cumpliría con la expectativa, porque a pesar de tener las mismas propiedades, su referencia es otra. Por eso, una opción más flexible para los objetos es pasar el argumento dentro de matchers equal to de la librería Hamcrest. Mockery trae Hamcrest de fábrica, por lo que no es necesario instalarla por separado. Con este código, ahora el objeto 2 sí que cumpliría la expectativa del with a pesar de tener una referencia distinta. Otras validaciones con Mockery incluyen la posibilidad de comprobar que el método recibe un argumento, independientemente de cuál sea, con Mockery ::any. Aquí, por tanto, la expectativa se cumpliría tanto con un número, como con un string, como con null. Y por otro lado, también se podría indicar que un método no debería recibir ningún parámetro con el método withNoArgs. En este test, esta primera llamada sí que funcionaría, pero la siguiente fallaría al pasar un argumento. Algo que puede ser más frecuente es la necesidad de validar alguna condición personalizada para el argumento. Para ello contamos con dos alternativas. Podemos usar el método with
con mockery_on y una función anónima en la que el interior realizamos la validación de la condición, en este caso que el argumento pasado sea mayor a 0, o también podemos usar el método withArgs con una función anónima. Esta segunda solución es la que os aconsejamos en caso de que tengáis que realizar comprobaciones con 2 o más argumentos. Otra posibilidad más avanzada que ofrece Mockery es la de validar que el argumento que recibe un método cumpla con un patrón determinado mediante Mockery Pattern. La siguiente expectativa que os traemos es un poco engañosa, ya que el nombre del método aparenta un comportamiento diferente del que tiene. With some of args no quiere decir que la expectativa vaya a pasar si alguno de los valores indicados se encuentran en el método, sino que en realidad todos ellos deberán estar presentes en la llamada. Así pues, estas dos llamadas sí que pasarían con éxito, en cambio esta última fallaría porque el argumento 1 no aparece entre los valores que se le pasan al método. Precisamente la comprobación de que tan solo alguno de los argumentos indicados esté presente se lleva a cabo con Mockery AnyOf. En este caso, las llamadas a mi método con 1 y a mi método con 3 sí que pasarían porque tanto el 1 como el 3 se encuentran en AnyOf, pero mi método con 4 fallaría porque no estamos pasando ni el valor 1, ni el valor 2, ni el valor 3. Mockery también facilita los métodos not y notAnyOf para comprobar que el argumento o los argumentos que se le pasen a un método no coincidan con ciertos valores. Una opción más específica es la de DuckType. Es bastante curiosa porque solo pasará exitosamente si el argumento que recibe el método es un objeto que contiene determinados métodos. En esta prueba, por ejemplo, se establece una expectativa según la cual se deberá llamar al método miMétodo pasándole un argumento de tipo objeto que contenga los métodos método 1 y método 2. Aquí vemos que con esta clase anónima que contiene ambos métodos sí que pasaría. En cambio, en esta otra que solo contiene el método método 1 fallaría. Para acabar nuestra recopilación de ejemplos, vamos a destacar las opciones que ofrece Mockery para validar argumentos de tipo array. Podemos decir que estas abarcan todo tipo de necesidades. Con Mockery Subset nos aseguramos de que el array que reciba el método contenga un subconjunto de arrays y valores. Con Mockery Contains, que el array contenga los valores indicados. Además, también contamos con los métodos hashKey y hashValue si lo único que nos preocupa es que exista una clave o valor específico dentro del array que se pase por parámetro. Como habéis podido comprobar, hay una amplia gama de formas para garantizar que los argumentos que recibe un método son los que realmente queremos, lo que convierte a Mockery en una herramienta muy versátil para nuestras pruebas. Esperamos que os haya gustado el tutorial, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En vídeos anteriores conocimos las distintas expectativas que Mockery ofrece para verificar tanto el número de invocaciones a un método como los parámetros con los que se realiza. En esta ocasión nos centraremos en las opciones que brinda la librería para definir los valores de retorno en un doble. Estas respuestas, que se pueden configurar para los métodos del doble, se les conoce habitualmente como respuestas enlatadas. En el vídeo en el que presentamos Mockery, analizamos un ejemplo de test en el que queríamos comprobar el funcionamiento de nuestro código al obtener una temperatura negativa. Para condicionar la respuesta de getTemperatura, creamos un doble en el que falseamos una instancia de una clase que implementa nuestra interfaz meteorológica y mediante el método onReturn forzamos que el valor devuelto fuera -1. A continuación, vamos a estudiar otras expectativas de retorno que se pueden configurar con Mockery. Al final del fichero miClasseTest de la última sesión, hemos añadido unos ejemplos de test para ilustrar las diferentes posibilidades. Este fichero lo tenéis disponible en la cuenta de GitHub de Zataka Academy. En la descripción del vídeo os hemos dejado el enlace directo por si deseáis descargarlo. Si recordáis, la clase miClasse contaba únicamente con el método miMétodo y en el setup de miClasseTest creamos una instancia del doble de prueba de dicha clase. Como hemos visto en el ejemplo previo de la temperatura, con el método onReturn podemos devolver un valor específico. Un método más semántico con resultado idéntico
es unReturns con una S final. Por otro lado, también podemos indicar diferentes valores como parámetros del método onReturn. En este caso, por ejemplo, estaríamos diciendo que la primera llamada a mi método debería devolver valor 1, la segunda valor 2 y la tercera valor 3. Por eso, estas tres aserciones de igualdad pasarían con éxito, porque la respuesta a mi método inicial devolvería valor 1, luego valor 2 y en tercer lugar valor 3. Si cambiáramos valor 2 a valor 1, este test debería de fallar, efectivamente porque espera valor 2. Si volvemos a dejar el test como estaba, con valor 2, ahora sí que pasaría. En caso de que se realicen más llamadas al método que valores de retorno hayamos configurado, se devolverá el último valor para cualquier llamada adicional. En este método de test, mi método es llamado 3 veces, por lo que tanto la segunda como la tercera invocación retornarán valor 2. Otra opción interesante es unReturnUsing, que nos permite definir un callback para devolver valores dinámicos basados en los argumentos que reciba el método. Por ejemplo, si queremos devolver el doble del argumento que se pase, podemos usar el siguiente código. De este modo, si mi método recibe el valor 5, el retorno debería de ser 10. La expectativa unReturnArg se puede utilizar para devolver uno de los argumentos que recibe el método doblado. En este ejemplo estaríamos indicando que se desea devolver el argumento en el índice 1, es decir, el segundo argumento. Por otro lado, si queremos que el método doblado devuelva la propia instancia de la clase sobre la que estamos trabajando, podemos usar unReturnSelf. Este método puede ser útil en escenarios donde se emplea la sintaxis o práctica del encadenamiento de métodos. Por último, Mockery también cuenta con métodos semánticos para la devolución de los valores null, verdadero y falso mediante los métodos unReturnNull, unReturnTrue y unReturnFalse. Este sería el breve resumen de las posibilidades que ofrece Mockery en cuanto a valores de retorno. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro curso de testing. Hoy continuaremos con la miniserie sobre expectativas de Mockery y aprenderemos que para devolver una excepción como respuesta enlatada, la librería cuenta con un método específico. Fuera de cámaras hemos actualizado la clase de enviar alertas meteorológicas que vimos en vídeos previos. Hemos envuelto las llamadas a la API meteorológica en un try-catch y retornamos una cadena de error en caso de que la petición sea fallida. En una aplicación real, seguramente gestionaríamos las excepciones de manera más elaborada, pero para fines didácticos mantendremos este enfoque sencillo. Una de las pruebas que nos podría interesar llevar a cabo es, por tanto, comprobar que cuando sucede una excepción, nuestro código devuelve la cadena de error correspondiente. Para ello, regresamos a la clase de prueba y creamos un nuevo método de test al que podemos denominar devuelve mensaje de error cuando API genera excepción. Vamos a copiar el contenido del anterior método de test, ya que será muy parecido, pero aquí, en lugar de usar enReturn, vamos a escribir enThrow. Además, como argumento, le vamos a indicar que la excepción que se lanzará será una excepción genérica con el mensaje error en la API. Por último, nos tocará cambiar también la verificación, puesto que en caso de producirse error, el valor de la cadena recibida debería ser el configurado en nuestra implementación real. Vamos, por tanto, a copiarlo y a pegarlo dentro del assert equals. Vamos a ejecutar el test y este pasaría con éxito. No hay que confundir el método enThrow, que es una respuesta enlatada, con el método de PHP-Unit expectException, que sí que establece una expectativa como tal sobre la excepción que se espera recibir. Si comentamos el retorno de la cadena de error y volvemos a ejecutar nuestro test, el método dejará de pasar con éxito ya que no se captura la excepción. Añadiendo el método expectException se indicaría que se espera recibir una excepción concreta al ejecutar nuestro código. En nuestro caso, la genérica. Si volviéramos a ejecutar, en este caso el test sí que pasaría porque precisamente se evalúa que la excepción que se lanza sea la recibida.
Para acabar el vídeo os queremos mostrar con estos 3 comentarios otras opciones para indicar una respuesta enlatada de error. Al igual que vimos con el método enReturn, el método enThrow se puede escribir de forma más semántica con una S al final. De forma alternativa, también se puede indicar la ruta completa a la clase de excepción junto a su mensaje y código de error. Y para situaciones más complejas, se puede incluso especificar mediante el método enThrowExceptions una secuencia de excepciones que se lanzarían en diferentes invocaciones del mismo método. Y hasta aquí el vídeo de respuestas enlatadas de excepciones con Mockery. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Hoy concluiremos la miniserie sobre expectativas de Mockery. En esta ocasión aprenderemos a validar que las llamadas en nuestros dobles de prueba ocurran en un orden específico. En vídeos previos trabajamos y probamos la clase de enviar alertas meteorológicas. Recordaréis que en su método invoke se realizaban 2 llamadas a la API meteorológica externa. Vamos a aprovechar estos 2 métodos, getTemperatura y getProbabilidadLluvia, para demostrar cómo con Mockery podemos establecer una validación de que estas llamadas sucedan en un determinado orden. Hemos creado un nuevo método de test que simplemente dobla nuestra interfaz meteorológica para cerciorarse de que los métodos getTemperatura y getProbabilidadLluvia sean ejecutados una vez. Si ejecutamos el método de prueba, observamos que pasa con éxito, ya que sí que se realiza una llamada a cada uno de ellos en nuestro código. Vamos ahora a cambiar la posición de estas 2 líneas y vamos a establecer la expectativa de getProbabilidadLluvia antes de la de getTemperatura. Volvemos a ejecutar el test y vemos que este sigue funcionando del mismo modo, es decir, que por defecto da igual el orden en el que se producen las llamadas a los métodos. Mientras se realicen, las expectativas se cumplirán y los tests pasarán. Pero, ¿y si por alguna razón tuviéramos la necesidad de asegurarnos de que las llamadas a estos métodos ocurren en un orden determinado? Para este propósito, Mockery ofrece el método order, así que vamos a probarlo para que veáis su funcionamiento. Detrás de los métodos once, vamos a añadir la llamada al método order, volvemos a ejecutar el test y como podéis ver, ahora el test deja de funcionar porque nos advierte de que el método getProbabilidadLluvia debería haber sido llamado una vez, pero no se llamó ninguna. Este error sucede porque nuestro código en realidad llama al método getTemperatura primero. Vamos a cambiar de nuevo el orden de las expectativas, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que nos garantiza que las llamadas a estos métodos están ocurriendo en el orden que tenemos establecido en el test. Otra ordenación que podemos configurar como expectativa es una ordenación grupal. Para demostrar su funcionamiento, hemos creado la clase de vuelo que contiene 2 métodos que pertenecen a la fase de preparación, verificar sistema de oxígeno y verificar sistemas de comunicación, y otros 2 que pertenecen a la fase de viaje, ajustar trayectoria orbital y activar piloto automático. Desde un test podríamos querer validar que todos los métodos de la fase de preparación del vuelo se ejecutan antes de los de la fase de viaje, sin importar el orden de ejecución de los métodos dentro de cada fase. Esto lo lograríamos del siguiente modo. Usaríamos el método order al igual que antes, pero en este caso le pasaríamos el nombre del grupo como argumento. Los 2 métodos de verificaciones pertenecerían al grupo preparación y los otros 2 al grupo viaje. Si nuestro doble llamara primero a los métodos de verificación y luego al resto, en principio el test pasaría con éxito. Si cambiáramos el orden de invocación y verificar sistemas de comunicación lo situáramos arriba y volviéramos a ejecutar el test, seguiría pasando ya que ambos métodos pertenecen a la fase de preparación. En cambio, vamos ahora a situar el método ajustar trayectoria orbital por delante de la verificación del sistema de oxígeno, volvemos a ejecutar el test y en este caso sí que fallaría porque el programa está ejecutando un método que pertenece al grupo viaje por delante de otro que pertenece al grupo de preparación.
Es importante que entendáis que da igual que la expectativa de verificar sistema de oxígeno la llevemos más abajo o detrás de la de ajustar trayectoria orbital, ya que en el momento en el que el grupo preparación aparece primero en alguna expectativa, todos los métodos que pertenezcan a ese grupo deberán igualmente ejecutarse en primer lugar. Si os fijáis, el orden de las expectativas coincide ahora con el de las llamadas, pero igualmente fallará porque verificar sistema de oxígeno pertenece al grupo preparación y deberá ejecutarse antes que ajustar trayectoria orbital. Ejecutamos y efectivamente da error. Corregimos el orden de ejecución, volvemos a lanzar el test y entonces sí que pasaría. Con esta breve demostración finalizamos el tutorial de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante esta característica, quizás menos conocida de Mockery, pero que puede ser muy útil. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy os hablaremos de unos métodos alternativos al uso de should-receive de Mockery que muchos consideran más claros y expresivos. Esta sintaxis a menudo es desconocida incluso en equipos que ya usan Mockery, así que sin más dilación, vamos a verla. En el siguiente fichero de PHP hemos creado una clase calculadora que realiza la suma de dos números y devuelve su resultado. Justo debajo hemos añadido la clase de test para validar que nuestra calculadora funciona correctamente. A estas alturas del curso ya sabéis que añadir el método once o no añadirlo altera por completo el significado de un test. Mientras que en este primer código se produciría una mera modificación del comportamiento del método sumar en caso de que fuera invocado, en este segundo sí que estaríamos estableciendo una expectativa. Es decir, que nuestro código debería obligatoriamente ejecutar este método una única vez para que la prueba fuera exitosa. Por esta razón, si en el primer test asignáramos el valor 5 a la variable resultado y lo ejecutáramos, pasaría igualmente sin problemas. En otras clases comentamos que esto podía resultar lioso, ya que el método should en inglés se traduce como debería. Para evitar esta confusión, Mockery nos ofrece métodos más claros desde la versión 1.0. La refactorización sería bastante sencilla. En el primer método sustituiríamos la llamada aShouldReceive por allows, y el método sumar, en vez de pasarlo como argumento, lo indicaríamos precisamente como un método real, quitando el with. Volvemos a ejecutar y sigue pasando. El método allows, que se traduce como permite al español, ya no lleva engaño, como sucedía con shouldReceive. Para el segundo caso, en el que el método shouldReceive sí que debería ser una expectativa, también contamos con un método más explícito que es el expects. Al igual que en el primer método, también reemplazaríamos el método with con el nombre del método sobre el que se establecería la expectativa, que en nuestro caso es el método sumar. Y en este caso, como solo esperamos que se llame una única vez, podemos omitir el uso del método once. Ejecutamos el método de prueba de nuevo y sigue pasando con éxito. Como habéis podido comprobar, esta sintaxis aporta mayor claridad y semántica a nuestra prueba, por lo que debería ser una opción a considerar dentro de cualquier equipo de desarrollo. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el día de hoy estudiaremos los conocidos como dobles parciales. Los dobles parciales, o partial mocks en inglés, nos permiten simular ciertos métodos de un objeto dejando que los demás se ejecuten con su lógica real. Esta es una herramienta particularmente útil en situaciones donde necesitamos controlar solo una parte del comportamiento del sistema mientras mantenemos la funcionalidad del resto intacta. La documentación de Mockery clasifica los dobles parciales disponibles en tres tipos. Sin embargo, el segundo no lo recomienda y el tercero, de tipo proxy, solo es aplicable a clases que hayan sido declaradas como finales, por lo que nos centraremos en los dobles parciales que son más comunes, los denominados runtime partials. Vamos a ilustrar su funcionamiento con un ejemplo muy sencillo.
para que así podáis adaptar esta idea a casos más complejos que os encontréis. Hemos creado una clase robot con dos métodos, uno para saludar y otro para caminar. Y aquí debajo tenemos un método de test listo para realizar nuestras pruebas. Suponiendo que quisiéramos que el doble falseara la respuesta del método saludar, pero mantuviera el código original del método caminar, podríamos escribir lo siguiente: robotmock igual a mockerymock de la clase del robot y le añadimos la llamada al método makePartial. Ahora podríamos modificar el comportamiento del método saludar para que devolviera otra respuesta. Para ello podríamos escribir robotmock. Esto que nos autocompleta Copilot nos serviría should_receive, saludar, el nombre del método saludar, y que devuelva, en vez de hola humano, hola soy un robot. Si recordáis, también podemos usar la sintaxis alternativa que aprendimos en el último vídeo, consistente en usar el método allows. Sería en este caso robotmock allows, llamaríamos al método saludar y el resto sí que sería igual. Pues bien, ahora para demostrar el funcionamiento del doble parcial, podríamos escribir dos aserciones. Por un lado, que la llamada al método saludar devuelva la respuesta que nosotros hemos configurado, y por otro, que la invocación al método caminar devuelva el retorno del método real. Para ello vamos a usar el método assertEquals de PHPUnit. Escribimos $this assertEquals y vamos a verificar que el mensaje que se devuelve al llamar al método saludar es exactamente el de hola, soy un robot. Y por su lado, cuando llamamos al método caminar, el mensaje deberá ser estoy caminando, que es el mensaje del método original. Ejecutamos el código y nuestro test pasaría con éxito. Antes de acabar el vídeo y para que se acabe de entender la singularidad de los dobles parciales frente a otras opciones, os hemos añadido las siguientes dos líneas, una que crea el doble sin configuración adicional y otra que utiliza shouldIgnoreMissing. Probemos qué pasaría al usar estas creaciones de dobles. Primero vamos a ejecutar el test con la creación del doble normal sin métodos añadidos. Y como sabéis por clases anteriores, Mockery lanza un error, ya que por defecto cualquier llamada a un método al que no le hayamos indicado el comportamiento está prohibida. Probemos ahora con shouldIgnoreMissing. Y en este caso no da error al llamar al método caminar, pero sí lo da la aserción porque al usar shouldIgnoreMissing, Mockery devuelve un valor por defecto, que en el caso de que hayamos tipado el retorno como string, como es el caso aquí arriba, será una cadena vacía. Así que ya están claras las diferencias. Sin configuración adicional estará prohibido llamar a otros métodos. Con shouldIgnoreMissing las llamadas no fallarán, pero devolverán un valor por defecto, mientras que con makePartial los métodos no falseados seguirán ejecutándose con su lógica original. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Los dobles parciales aparecen con relativa frecuencia y conviene tener claro su funcionamiento. En los próximos dos vídeos os mostraremos dos ejemplos de uso de dobles de prueba en un contexto más real, concretamente en el del CRUD de productos que analizamos al inicio de esta serie. Pensamos que estos ejemplos serán bastante aclaratorios, así que esperamos encontraros allí. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy escribiremos un primer ejemplo de test unitario en el que doblaremos el colaborador encargado de interactuar con la base de datos. En vídeos anteriores de esta serie mostramos diferentes ejemplos de pruebas de API para verificar el funcionamiento de los endpoints de un CRUD de productos. En el caso de la creación del producto usamos una factoría para generar la carga útil de la petición, invocamos a la ruta correspondiente y comprobamos que los datos devueltos en el JSON y los almacenados en la base de datos fueran correctos. Comentamos que un test de sistema como este nos brinda más confianza en que el código funciona, ya que abarca todos los componentes de la aplicación. Sin embargo, también mencionamos que este tipo de pruebas son significativamente más lentas y frágiles ante cambios, por lo que no es recomendable contar con muchas de ellas. Si la creación de un producto se considerara un aspecto crítico de la app que requiriera ser evaluado en mayor detalle, además de los test de API,
podríamos realizar pruebas unitarias para los distintos flujos del caso de uso que maneja el registro del producto. En esta clase hay dos posibles flujos dependiendo de si el producto a agregar ya existe en la tabla productos o no. Si existe, el método getEntity nos devuelve una entidad de producto que no almacenamos porque lo que nos interesa es lanzar una excepción de que el producto ya existe. En cambio, en el caso de que el método getEntity lance una excepción de producto no encontrado, la capturamos para proceder a insertar el nuevo producto con los datos recibidos en la petición. A continuación, vamos a crear el test que prueba de forma unitaria el camino feliz de este caso de uso. El test deberá garantizar que cuando el método getEntity lanza una excepción de producto no encontrado, entonces el método insert del repositorio será llamado. Vamos a copiar el nombre de la clase que vamos a probar y vamos a crear la clase de prueba dentro de test, src, administración, producto, aplicación. Creamos un nuevo fichero al que vamos a llamarle igual que la clase del caso de uso con la palabra test al final. Vamos a utilizar una plantilla de clase de test que tenemos en un snippet y llamamos al método de test, se llama a método insert del repositorio cuando no existe producto con mismo ID. Perfecto. Para comprobar si el camino feliz se ejecuta correctamente, en primer lugar deberemos doblar la interfaz del repositorio y modificar el comportamiento del método getEntity para que devuelva esta excepción de producto no encontrado, evitando así la interacción real con la base de datos. Volvemos a nuestro test y podemos escribir $mock productos repository es igual a mockerymock. ¿De qué clase? Administración producto repository interface. Vamos a importar todas las clases, tanto la de mockery como la de nuestra interfaz. Y ahora que tenemos el doble, vamos a cambiar el comportamiento de getEntity. Escribimos mock productos repository should receive el método getEntity y como ya sabéis, para indicar que se devuelve una excepción, usamos el método enthrow y en su interior pasamos una instancia de la excepción en cuestión, que es producto no encontrado exception. Estupendo. Lo siguiente que podemos hacer es instanciar el caso de uso pasándole el doble del repositorio que acabamos de crear. Regresamos al test y escribimos $handler igual a new de crear administración producto command handler y le pasamos la variable de nuestro doble del repositorio. Si volvemos de nuevo a nuestro caso de uso, nos daremos cuenta de que para poder ejecutar el método run, también necesitaremos crear en la preparatoria del test una instancia de esta clase de command que es la que contendrá los datos del nuevo producto. Así que en la preparatoria del test añadimos $command igual a new. Vamos a dejar que autocomplete copilot, importamos la clase y vamos a modificar alguna cosa para ajustarla a lo que queremos. Vamos a obtener un UID aleatorio mediante faker y aquí en vez de activo vamos a usar el enum de productos, estados de productos mejor dicho. Perfecto, y ahora venimos a nuestra fase de llamada y añadimos handler, la llamada al run, pasándole el command que acabamos de crear. Lo último que le falta al test es llevar a cabo las verificaciones. En nuestro caso es solo una y consiste en asegurar que el método insert de nuestro doble es llamado una vez. Así que escribimos $mock productos repository should receive insert once. Pero si ejecutáramos la prueba ahora, esta fallaría porque el método run sería invocado antes y luego se crearía la expectativa. Así que vamos a llevarnos esta verificación antes de que el método run sea invocado. Ejecutamos el test y parece ser que falla porque nos debemos de haber dejado la importación de esta clase. La importamos, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que pasaría con éxito. Si necesitáramos que la validación fuera todavía más concreta, podríamos configurar en nuestra expectativa que el método insert, además, debe ser llamado pasándole una instancia de la clase de este agregado. Vendríamos al test y usaríamos el método with que hemos estudiado en sesiones anteriores con una función anónima en la que informáramos de esto.
escribiríamos with mockery_on y dentro usaríamos una función anónima con nuestro parámetro, y aquí diríamos que el parámetro además debería de ser una instancia de creación, administración, producto aggregate. Volvemos a ejecutar el test y este pasaría, con lo cual tenemos la confirmación de que el parámetro que se le pasa al método de insert es además una instancia de este agregado. Si quisiéramos una concreción máxima, podríamos incluso indicar que el contenido de este agregado debería incluir unos datos en consonancia con los del command que recibe el método run. Para no alargar mucho el vídeo, os copio cómo quedaría. Diríamos que no solo el parámetro que recibe el método insert debería ser una instancia de este agregado, sino que además los valores de la entidad del producto que contiene este agregado deberían coincidir con los del command del producto nuevo que recibe el método run del caso de uso. Volvemos a ejecutar el método de test y seguiría pasando. Antes de finalizar el vídeo, queremos advertiros de que, aunque este nivel de concreción es posible, no siempre es recomendable. Cuando empezamos a dominar los métodos de Mockery, nos sentimos muy profesionales escribiendo tests con este nivel de precisión, pero tened en cuenta que hilar tan fino puede volverse en nuestra contra y dificultar el mantenimiento de la prueba. Pensad que de esta forma la prueba sería mucho más frágil a cualquier ligero cambio. Por ejemplo, si la propiedad stock cambiara en nuestro código a existencias, este test automáticamente fallaría, a pesar de ser una modificación insignificante. Por eso es fundamental evaluar cuidadosamente si este nivel de detalle realmente vale la pena antes de implementarlo. Y aquí terminaría el tutorial de hoy. Dejadnos en los comentarios si se ha entendido bien todo el proceso de creación de la prueba o si os habéis perdido en algún punto concreto. En el próximo tutorial añadiremos el test que comprobará el camino de error en el que ya existe un producto con el mismo identificador en la base de datos. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En la clase de hoy vamos a retomar donde lo dejamos en el anterior vídeo. Ya escribimos la prueba unitaria que verificaba que cuando no existía un producto con el mismo identificador en la base de datos, entonces se llamaba al método de inserción del producto con los datos correctos. Ahora faltaría la prueba unitaria del otro flujo posible, es decir, cuando ya existe un producto con ese identificador en la base de datos y por tanto se debería lanzar la excepción de que el producto ya existe. Manos a la obra, pues. Nos situaremos al final de la clase de prueba y crearemos un nuevo método de test. Podemos denominarlo se lanza excepción cuando existe otro producto con mismo ID en base de datos. Para agilizar la creación del método de prueba vamos a copiar el contenido de la prueba anterior y vamos a dejar solo lo que es igual. La llamada será la misma, instanciando el caso de uso con el doble del repositorio como argumento y la invocación del método run con la instancia de nuestro command. En cuanto a la verificación, sí que sería completamente distinta, así que la eliminamos. Y el comportamiento del método getEntity también será diferente porque ya no deberá devolver una excepción, sino una entidad del producto con el mismo identificador. Así que vamos a crear la entidad del producto y vamos a dejar la expectativa temporalmente comentada. Escribimos producto entity igual a new de producto entity. Vamos a importar la clase y vamos rellenando. El ID sería, nosotros en este caso trabajamos con un UID value de command ID. Vamos a importar la clase antes de que se nos olvide. Seguimos con descripción, que sería igual a command de descripción, el precio al command del precio, lo mismo con el stock, lo mismo con el estado, createDat lo podemos dejar a null y updateDat también. Ahora que ya disponemos de la entidad del producto, vamos a modificar la respuesta enlatada del doble para que devuelva este producto. Sustituiremos el método onThrow por onReturn y como argumento le vamos a pasar la entidad del producto. Lo único que nos faltaría por añadir a la prueba es la verificación. En nuestro caso tenemos que asegurarnos de que la excepción de producto ya existe es lanzada al devolverse la entidad del producto.
Así que volvemos a la prueba y vamos a usar aquí en la verificación el método de expectException de PHP-Unit. Escribimos $this expectException de producto ya existe. Vamos a importarla para que no dé errores. Y ahora vamos a ejecutar el método de test y confirmamos que pasa con éxito. Antes de acabar el vídeo vamos a repasar lo que hemos hecho. En la fase preparatoria hemos doblado la interfaz del repositorio condicionando la respuesta del método getEntity para que devuelva una entidad de producto, y a la hora de instanciar nuestro caso de uso le hemos pasado nuestro doble de prueba. Por otro lado, en la preparatoria también hemos creado una instancia de la clase crearAdministraciónProductoCommand, ya que el método run, que es el que ejecuta nuestro código, espera recibir un argumento de este tipo. Y en último lugar, hemos configurado la expectativa de que ante esta combinación de factores, el modo en el que esperamos que actúe nuestro código es lanzando la excepción personalizada de producto ya existe. Queremos que os fijéis en que tanto en esta prueba como en la anterior estamos probando nuestro caso de uso de forma totalmente unitaria, ya que falseamos la llamada al método getEntity del repositorio. Esto se puede demostrar fácilmente con la herramienta de depuración de Xdebug. Vamos a arrancarla y vamos a poner diferentes puntos de parada. Uno lo situaremos en la línea 27 en la que realizamos la llamada al método getEntity, otro punto de parada justo en la línea siguiente y un último en el método getEntity de nuestra clase de repositorio por donde pasaría el flujo del código si se fuera a realizar una interacción real con la base de datos. Si ejecutamos nuestra prueba, vemos que el código se para justo antes de la llamada a getEntity y si dejamos seguir la ejecución, vemos que ha pasado a la siguiente línea sin detenerse en el punto de parada que hemos puesto dentro del método getEntity de nuestro repositorio de productos. Esto es así porque el método getEntity que se está leyendo es en realidad el del doble de Mockery. Vamos a volver a ejecutar el método de prueba. Y en este caso vamos a decirle al flujo que nos muestre la primera línea del método getEntity. Para ello pulsamos aquí en este pinto y fijaos que ha entrado dentro de una clase eval1 que ha creado Mockery en tiempo de ejecución. Con esto concluiríamos el vídeo de hoy. Esperamos que los dos ejemplos de pruebas unitarias, tanto del vídeo de hoy como del anterior, os hayan servido para ensamblar conceptos. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy aprenderemos a optimizar el rendimiento de nuestra batería de pruebas creando un test case base diferente que podrán heredar nuestras clases de pruebas unitarias. En vídeos anteriores de esta serie aprendimos que para usar PHP-Unit nuestras clases de prueba deben heredar en última instancia de la clase testCase del propio framework de PHP-Unit. También dedicamos un vídeo a explicar las ventajas de tener una clase de test case base en la que centralizar la lógica para poder ser reutilizada desde diferentes pruebas. Y además comentamos que en lugar de que éste herede directamente del test case de PHP-Unit, podía hacerlo del test case que ofrece Laravel para así aprovechar las utilidades específicas de testing de este framework. Vimos que el enfoque de esta jerarquía de herencias era particularmente útil en test de API. Por ejemplo, solo en esta prueba usamos los métodos de Laravel, ActingAs, PostJSON o las aserciones assertOK y assertDatabaseHash. Sin embargo, debemos ser conscientes de que al heredar del test case de Laravel, estamos incurriendo en una ligera penalización en el tiempo de ejecución de nuestra clase de prueba, ya que cada test individual levanta y destruye la aplicación de Laravel por completo. Esto lo podríais comprobar vosotros mismos con Xdebug añadiendo un punto de parada dentro del método createApplication del test case de Laravel. Al ejecutar vuestra suite de test, veríais que Xdebug detendría el flujo en esta línea antes de cada método de test. Así pues, si nuestra clase de pruebas no necesita ninguna de las utilidades de Laravel, es una buena idea, especialmente en proyectos grandes, crear un test case base específico que herede directamente del test case de PHP-Unit para poderlo utilizar desde clases de test que solo realizan pruebas unitarias. Si venimos al caso de uso de creación de producto que probamos en los dos últimos vídeos,
nos daremos cuenta de que, siguiendo las buenas prácticas que recomiendan las arquitecturas limpias, este caso de uso no está acoplado a la infraestructura del proyecto. Es una clase que podría funcionar en cualquier otro framework de PHP, ya que únicamente contiene código PHP puro. Si echamos un vistazo a los namespaces, no encontraremos ninguna clase que pertenezca a Illuminate de Laravel, tan solo namespaces de clases de nuestras capas de dominio y de aplicación. Por esta razón, para la clase de prueba de este caso de uso, en lugar de heredar del test case que ya teníamos, vamos a crear uno nuevo. Lo haremos dentro de la carpeta test, utils, y vamos a llamar al nombre del fichero, por ejemplo, unit testcase.php, para que unit se relacione con las clases de prueba unitarias. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y empezamos a escribir abstract class unit test case y vamos a hacer que herede de test case. En este caso vamos a decirle que importamos la clase y que el test case será directamente el test case de PHP unit. En esta clase, al igual que en el otro test case que ya teníamos, podremos ir añadiendo utilidades que queramos reutilizar desde diferentes clases de prueba. Por ahora vamos a añadir únicamente dos cosas. La primera va a ser un trait gracias al cual se podrán validar expectativas con Mockery. Este es Mockery PHP Unit Integration. No vamos a entrar en mucho detalle ahora de para qué sirve, porque en el próximo vídeo del canal lo explicaremos largo y tendido. Y la segunda será una instancia de Faker PHP con la que podremos generar datos falsos. Al estar desacoplados de Laravel, nos tocará añadirla manualmente en el método setup. Usaremos un snippet para el setup que tenemos, que a su vez llama al parent setup, y escribiremos $this faker igual a factory. Vamos a elegir la clase perteneciente a la librería de Faker, create, y le pasamos como argumento el locale del español, para que así los datos que genere sean en español. Finalmente deberemos agregar la propiedad a la clase con protected faker, y ya lo tendríamos. Perfecto, de esta forma cualquier clase de prueba que herede de nuestro unit test case tendrá acceso inmediato a Faker con $this flechita Faker sin necesidad de configuración adicional. Regresemos ahora a nuestra clase de prueba y vamos a indicarle que en lugar de usar nuestro test case base vinculado al test case de Laravel, usaremos el nuevo unit test case. Ejecutemos los métodos de prueba de la clase y observamos que todo funciona igual. Vamos a ejecutar varias veces las pruebas de la clase y vemos que tarda alrededor de 70-80 milisegundos. Vamos a dejarlo como estaba, heredando de test case, y vamos a comparar los resultados de la misma ejecución. Y vemos que en este caso la duración es bastante mayor y roza o supera los 250 milisegundos. Esto es más de 3 veces el tiempo que se tarda con unit test case. Aunque esta diferencia puede considerarse desdeñable en proyectos menores, en proyectos grandes con miles de test unitarios podría ahorrar minutos de espera. Y como casi nunca sabemos cómo de grande y exitoso puede llegar a ser un proyecto, en Zataka hemos adoptado el hábito de incluir 2 test cases base en todos nuestros proyectos. Esto nos permite que nuestras clases de prueba hereden de uno u otro según si requieren las herramientas de testing de Laravel o si son pruebas unitarias desacopladas de la infraestructura. Para agilizar la creación de clases de prueba, incluso hemos creado un snippet de VS Code que genera una plantilla que configura la herencia de Unit Test Case y asigna el grupo Unit a todos los tests de la clase. De este modo, si quisiéramos ejecutar de forma aislada todas las pruebas unitarias, podríamos hacerlo fácilmente usando el parámetro group, algo que ya explicamos en el vídeo sobre los diferentes modos de ejecución de PHP Unit. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. Ya sabéis que lograr una batería de pruebas optimizada es clave para que se ejecuten con frecuencia y sean realmente útiles. Esperamos que el vídeo os haya sido de ayuda y podáis aplicar esta técnica en vuestros proyectos. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el último vídeo de esta serie creamos un test case base específico para pruebas unitarias. Dejamos preparada una instancia de Faker
e incluimos el siguiente trait de Mockery. Pero ¿para qué sirve este trait exactamente? En el tutorial de hoy resolvemos esta pregunta. En la clase de hoy pondremos el foco en la nota que encontramos de forma destacada en la entrada sobre expectativas de Mockery. Leamos con atención lo que dice. Para que nuestras expectativas funcionen, debemos llamar a Mockery close, preferiblemente en un método de callback como teardown o after. Esta llamada estática limpia el contenedor de Mockery utilizado por la prueba actual y ejecuta cualquier tarea de verificación necesaria para nuestras expectativas. Es decir, que solo cuando se produzca la llamada a este método estático, Mockery validará las expectativas que hubiéramos definido previamente. La forma más rudimentaria de realizar esta implementación es escribiendo Mockery close en el método teardown, pero un poco más abajo en esta entrada se nos informa de que a partir de la versión 1.0 de Mockery, las formas recomendadas son mediante la herencia de la clase Mockery Test Case o usando el trait Mockery PHP Unit Integration. En nuestra clase de Unit Test Case optamos por usar el trait y heredar de forma directa del Test Case de PHP Unit, pero otra alternativa hubiera sido que la clase Unit Test Case heredara de Mockery Test Case. Esta clase Mockery Test Case implementa la llamada a Mockery Close y en última instancia hereda del test case de PHP Unit. Vamos a ver qué sucedería si omitimos la llamada a Mockery Close. Comentamos el trait, venimos al primer método de prueba del caso de uso de creación del producto, lo ejecutamos y recibimos un mensaje de que el test no realizó ninguna aserción. Como habéis visto, la información declarada en esta expectativa, según la cual el método insert debe ser llamado una vez con un parámetro que cumpla estas condiciones, simplemente es registrada internamente por la librería a la espera de que Mockery close desencadene su validación. Olvidarnos de la llamada a Mockery Close es un error grave, ya que si una prueba realiza otras aserciones que no están relacionadas con Mockery y estas otras aserciones funcionan, el test pasará con éxito a pesar de no haber validado nada de las expectativas de Mockery. Os lo vamos a demostrar. Vamos a añadir una aserción no relacionada con Mockery tan simple como un assert true del valor true. Volvemos a ejecutar el código y ahora sí que pasaría. En este caso ya no recibiríamos el error anterior porque sí que se ha comprobado una aserción, pero la verificación continuaría ignorando por completo nuestra expectativa de Mockery. Fijaos qué pasaría si sustituimos la expectativa de que el método insert debe recibirse una vez y la cambiamos por 10 veces. Algo que claramente sabemos que nuestro código no hace. Ejecutamos el código y la prueba sigue pasando con éxito, lo cual demuestra que esta expectativa en ningún momento está siendo evaluada. Vengamos ahora a nuestro Unit Test Case y volvamos a activar el trait que se encarga de llamar a Mockery Close. Regresamos a nuestra prueba, volvemos a ejecutar el test y ahora sí que recibimos un error que nos advierte de que el método insert debía ser llamado 10 veces, pero solo fue llamado una vez. Creemos que ahora sí se entiende la importancia de incluir Mockery Close cuando usemos dobles de prueba con Mockery. Pero puede que alguno de vosotros tenga una pregunta que es muy interesante. ¿Cómo es posible que en vídeos de este curso en los que hemos explicado las diferentes expectativas disponibles con Mockery, nunca añadimos Mockery Close y aún así las expectativas sí que fueron validadas? Esta duda, que parece intrigante, tiene una respuesta muy sencilla, y es que como nuestras clases de prueba heredaban del test case base vinculado al test case del Laravel, era en este test case del Laravel en donde se producía la llamada a Mockery Close. Vamos a bucear en nuestro código para localizarlo. Por ejemplo, en la clase calculadora test de uno de nuestros vídeos anteriores del curso, heredamos de nuestro test case base. Nuestro test case base hereda a su vez del test case del Laravel. Pues vamos a buscar aquí dentro Mockery close. De acuerdo, y aquí en este fichero no se encuentra, pero seguramente es porque esté dentro de algún trait de los que incluye el principio de la clase. Seguramente este de aquí, que es el que se relaciona, el que interactúa, mejor dicho, con el ciclo de vida del test case. Entramos aquí dentro, volvemos a hacer la búsqueda, Mockery close, y efectivamente
Aquí lo tenemos. Aquí es donde se está llamando a Mockery Close. Exactamente en el momento en el que se lleva a cabo el tear down del método y solo en caso de que la clase Mockery exista. Y con esta labor de Sherlock Holmes que acabamos de hacer, concluimos el tutorial de hoy. Esperamos que se haya comprendido la relevancia de Mockery Close en el correcto funcionamiento de las expectativas de Mockery. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy llegamos al último vídeo dedicado a Mockery y comentaremos algunos escenarios específicos que pueden complicar la creación de dobles de prueba para nuestras clases. Como ya sabéis por clases previas de este curso, Mockery genera dobles a través de la herencia, haciendo uso del conocido principio de sustitución de Liskov. Al extender una clase, se hereda su tipo, lo que permite reemplazar el comportamiento del código original de la clase padre. Sin embargo, si en nuestro proyecto hemos declarado una clase como final, esta herencia no será posible, por lo que no podremos usar el mecanismo habitual de creación de dobles. En su lugar, Mockery ofrece como alternativa que creemos un doble de tipo proxy pasando una instancia de dicha clase final. En este apartado de la documentación tenéis un ejemplo de cómo quedaría en código. Este doble actuaría como un proxy, interceptando las llamadas al objeto original y redirigiéndolas al doble. Eso sí, lo que en ningún caso podremos hacer, como es lógico, es realizar una comprobación de tipo, ya que el doble de tipo proxy no hereda el tipo de la clase original. Otro caso particular que requiere configuración especial es el doblado de métodos protegidos. Aunque Mockery no recomienda doblarlos, si no tuviéramos otro remedio, podríamos habilitar esta opción utilizando explícitamente el método shouldAllowMockingProtectedMethods. De manera similar, la única forma de permitir el doblado de métodos estáticos sería incluyendo el prefijo alias en el momento de la instanciación del doble. Por otro lado, un código que solemos encontrar con frecuencia y que dificulta la simulación de nuestro objeto es la encadenación de métodos de este estilo. Esta sintaxis no es necesariamente negativa, podría corresponder a una fluent interface como la que se usa por ejemplo en un pattern builder, pero por desgracia a menudo se debe a un acoplamiento entre objetos en los que se incumple la ley de Demeter y el objeto interactúa con otros objetos que no son solo sus inmediatos colaboradores. En cualquiera de los dos casos, Mockery nos ayuda a simplificar la creación de dobles para estas cadenas mediante la siguiente sintaxis de flechitas. De este modo evitamos código como el que os mostramos a continuación. Dado el siguiente encadenamiento de métodos, sin usar Mockery tendríamos que recurrir al patrón self-shunt para que nuestra clase de test se retornara a sí misma para cada uno de estos métodos, o bien optar por clases anónimas con un código en punta de flecha que quedaría bastante feo. Y en caso de usar Mockery pero no conocer la sintaxis existente para las cadenas de Demeter, tenderíamos a escribir el siguiente código en el que sería necesario modificar el comportamiento de varios métodos consecutivos con el método en return self. En cambio, aplicando el truco ofrecido por la librería, nuestra expectativa podría expresarse tan solo en una línea del siguiente modo. Es importante recordar que no podemos hacer una modificación única del último método de una cadena, ya que Mockery por defecto obliga a que se establezca el comportamiento de todos los métodos a los que llame el doble. Por ejemplo, si en esta cadena de métodos que prepara el coche para un viaje solo quisiéramos modificar el comportamiento de arrancar motor, en el test no podríamos indicar solo shouldReceive de arrancar motor del siguiente modo, ya que el test fallaría al no haber definido expectativas para comprobar batería. Un escenario más particular que puede surgir es la necesidad de establecer el valor de una propiedad pública en la llamada de un método. Esto se puede lograr mediante los métodos unset y set. Aquí os mostramos un ejemplo de uso. Modificar el método acelerar de la clase coche para que la propiedad pública velocidad valga 50 no significa que al llamarlo su valor es 50 de partida, sino que al finalizar el método velocidad será 50 sin importar lo que ocurra durante su ejecución. Aunque posteriormente se llame acelerar pasándole un 10, el valor de velocidad final será 50. Esto se demuestra en la aserción que hemos añadido en la que el valor de velocidad tras la ejecución del test será 50 y no 60.
Algo que debemos evitar, según la documentación de Mockery, es doblar métodos mágicos de PHP. La librería advierte que hacerlo producirá un error, ya que Mockery los sobrescribe internamente para garantizar su funcionamiento, así que no lo hagáis. Para acabar, mencionar también que si necesitáis que vuestro código preserve el comportamiento de paso por referencia para el parámetro de un método, Mockery detalla varias soluciones en esta entrada, tanto para métodos públicos como un poco más abajo para métodos protegidos. Tenedlo presente por si alguna vez se os presentara esta necesidad. Y hasta aquí este tutorial de repaso sobre casos particulares que podéis encontrar al trabajar con Mockery. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Al dar nuestros primeros pasos en el mundo de los dobles de prueba, nos encontramos con términos como mock, stub, spy, fake o dummy que pueden resultar confusos y abrumarnos. Pero que no cunda el pánico. En realidad, estos términos no son más que diferentes formas de clasificar los dobles de prueba según su comportamiento en el test, del mismo modo que hablamos de porteros, defensas, centrocampistas o delanteros para clasificar a los jugadores de un equipo de fútbol según su posición en el campo. En las próximas sesiones analizaremos en detalle qué diferencias los distinguen. En el día de hoy comenzaremos hablando de los dobles de tipo mock. Los mocks, comúnmente traducidos como muñecos, se emplean a menudo como sinónimo de dobles. Sin embargo, un mock es tan solo un tipo específico de doble. El hecho de que en Mockery el método para crear cualquier doble se llame mock seguramente ha propiciado que muchas personas utilicen este término de forma genérica. Pero si queremos ser precisos, un mock es un tipo de doble con unas características muy concretas. En la tabla siguiente presentamos las diferentes características que permiten acotar los diferentes tipos de doble. Contemplaremos si el doble establece expectativas, si devuelve una respuesta predefinida, también conocida como respuesta enlatada, si respeta el orden natural de las fases de un test y, en el caso particular de Mockery, qué sucede cuando se invocan métodos sin expectativas. En el caso particular de los mocks, se distinguen porque siempre declaran algún tipo de expectativa que debe cumplirse y lanzarán un error en caso contrario. La obligatoriedad que se establece puede ser cualquiera de las que hemos visto a lo largo del curso, como por ejemplo el número de veces que se debe invocar a un método o los argumentos con los que debe llamarse. Por otro lado, los mocks pueden devolver respuestas predeterminadas, pero esto es totalmente opcional y no es algo distintivo de este tipo de doble. Con respecto a su ubicación dentro de un test, vimos que al declarar una expectativa, los mocks deben configurarse obligatoriamente antes de invocar el código de prueba, por lo que no siguen el orden natural de las fases de un test. Y por último, como también estudiamos en vídeos previos, Mockery lanza un error si el doble llama a un método sin expectativas declaradas, a menos que se añada el método shouldIgnoreMissing en su instanciación o si se trata de un mock parcial. Resumidamente, podríamos afirmar que la función principal de los mocks es verificar el comportamiento del doble en el código bajo prueba y no modificarlo para así condicionar el flujo del código. El siguiente código muestra un ejemplo de mock. En este caso, el mock tiene dos expectativas, una llamar al método una única vez y otra que dicha invocación pase el argumento contenido en esta variable. También se ha configurado una respuesta enlatada para que el método devuelva 136, aunque esta respuesta predeterminada podría no existir y seguiría considerándose un mock. De este modo, al llamar al método una vez con el argumento indicado en la preparatoria, se almacenaría 136 en la variable valor y no se produciría ninguna excepción, ya que ambas expectativas se habrían cumplido. Eso sí, como sabemos, si el mock llamara a otro método sin expectativas, como otro método en este ejemplo, se lanzaría un error ya que Mockery no lo permite. Con este ejemplo finalizamos el primer vídeo de la miniserie sobre tipos de dobles de prueba. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Seguimos con la miniserie dedicada a los tipos de dobles de prueba y en esta ocasión es el turno de los stubs. Los stubs o resguardos en español
son dobles que se distinguen de los mocks en que nunca establecen expectativas. Su propósito es simplemente definir respuestas predeterminadas para ciertas llamadas a métodos. Los stubs, por tanto, no verifican cómo se comporta el doble, sino que modifican su comportamiento para que el flujo del test siga un camino específico, permitiendo así realizar otras validaciones. No obstante, tanto mocks como stubs comparten algunas similitudes, como el hecho de no seguir el orden natural de las fases de un test o lanzar errores si invocan métodos que no han sido previamente definidos. Veamos algunos casos con código. En este sencillo ejemplo del contenido de un test, observamos que se define una respuesta enlatada para la invocación del método calcular. Imaginemos que nuestro doble nunca acaba llamando a este método y que por otro lado se realiza una validación independiente que pasa con éxito. La particularidad de esta prueba es que sería exitosa a pesar de no haber llamado al método calcular. Al no establecer expectativas explícitas, los stubs no generan una excepción si la llamada al método nunca se produce. En realidad, esta línea se puede leer del siguiente modo: solo si el método calcular es llamado, debes devolver el valor 136. Como vimos en una clase anterior sobre la sintaxis alternativa al método shouldReceive, este mismo comportamiento se puede expresar con el método allows. Siempre que veáis el método allows, podéis estar seguros de que os encontráis ante un doble de tipo stub. Para acabar el vídeo, hemos considerado oportuno comentar también que, al igual que sucede con los mocks, si un stub de Mockery intenta invocar un método que no ha sido previamente definido, se lanzará una excepción. En el siguiente código, el doble intenta llamar al método otro método sin haberlo configurado previamente, por lo que el test fallará. Y hasta aquí el segundo tutorial de la miniserie de tipos de dobles. En la próxima sesión conoceremos un tipo de doble fundamental que todavía no hemos estudiado en todo el curso. Os animamos a que no os lo perdáis. Y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Seguimos con la miniserie dedicada a los tipos de dobles de prueba y hoy toca hablar de los espías. Los espías comparten la misma función que los mocks. Comprueban el comportamiento del doble en el código bajo prueba mediante el uso de diferentes expectativas. A pesar de coincidir en este punto, el resto de sus características presentan diferencias importantes. La más evidente es que los espías sí que siguen el orden natural de las fases de un test. Mientras que los mocks solo pueden establecer expectativas antes de ejecutar el método de prueba, los espías respetan el orden típico de preparatoria, llamada y verificación al que estamos más acostumbrados. Para ello ofrecen métodos más expresivos como should have received y should not have received. Otra diferencia notable es que los espías nos permiten definir exclusivamente las expectativas sobre los métodos que nos interesan sin provocar fallos si el doble llama a otros métodos no contemplados. Este comportamiento es posible porque cuando creamos el doble de tipo espía mediante Mockery .2.2.spy, la librería invoca internamente al método mock y le añade el método shouldIgnoreMissing para ignorar métodos no especificados. Dada esta clase prueba con los métodos método 1 y método 2, el siguiente código que usa un mock fallaría porque no se ha declarado ninguna expectativa sobre el método 2. En cambio, con un espía, el test pasaría porque solo consideraría las expectativas declaradas. La última característica clave que los diferencia es que los mocks pueden devolver respuestas enlatadas para los métodos, mientras que los espías no pueden alterar el comportamiento del doble. Los espías simplemente observan y registran el comportamiento para verificarlo más tarde. Dada la misma clase prueba, vamos a comentar qué ocurriría si se añadiera en un espía el método enReturn. En primer lugar, al llamar a método 1, no se retornaría el valor 1 a pesar de estar indicado aquí abajo en el método enReturn. El espía lo ignoraría completamente y devolvería el valor por defecto para los tipos enteros, que es el 0. Pero es que además, en cuanto leyera esta línea y detectara que se ha intentado llamar al método enReturn, se produciría el siguiente error interno de Mockery, por lo que está totalmente prohibido usar enReturn con espías. Como habéis podido comprobar, los espías simplifican los tests y mejoran su legibilidad, pero también tienen limitaciones que conviene tener presentes.
No permiten la devolución de respuestas enlatadas y pueden complicar ligeramente la depuración en caso de error porque el stack trace no proporciona un contexto tan claro como el de los mocks. Por eso será importante valorar la idoneidad de usar un mock o un espía en cada caso particular. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Continuamos un día más con la miniserie dedicada a los tipos de dobles de prueba y en esta ocasión nos centraremos en los fakes. Los fakes o falsetes son dobles de prueba que, a diferencia de todos los demás, consisten en una implementación manual de código no dependiente de librerías externas que imita al colaborador original y actúa como si dijéramos a modo de atajo. Al inicio de la serie sobre dobles de este curso, ya vimos un par de ejemplos de fakes para falsear una clase de entidad y una interfaz. Como podéis ver, este tipo de doble se limita a modificar el estado o comportamiento del colaborador. Los fakes no verifican su comportamiento, por lo tanto, jamás serán sustitutos de mocks o de espías. Además, teniendo en cuenta que los fakes implementan el 100% de la API del colaborador, por ejemplo, heredando una clase y sobreescribiendo únicamente aquello que interesa, no habrá posibilidad de error si se llama a cualquier otro método al que no se le haya configurado un comportamiento concreto. Entonces, ¿cuándo conviene usar un fake en lugar de un stub? Aunque los fakes ofrecen mejor rendimiento al no depender de librerías externas de dobles, este factor no suele ser decisivo para escogerlos. Donde realmente pueden ser interesantes es en situaciones como las siguientes. Por ejemplo, cuando el stub es excesivamente costoso de configurar con librerías. Ya sabéis que Mockery requiere una configuración avanzada en casos como métodos protegidos o estáticos, entre otros. También son útiles cuando se repite la configuración del stub en múltiples clases de test. En estos casos, un fake centralizado en un fichero facilita el mantenimiento, evita la duplicación de código y mantiene los tests más limpios. Y por último, cuando el stub no acaba de funcionar del todo bien y no conseguimos identificar la causa. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que el uso de fakes depende de que su generación sea sencilla y de que no se vean afectados por cambios en el código bajo prueba. Por ejemplo, si utilizamos un fake para una interfaz, pero esa interfaz es susceptible de crecer con nuevos métodos, el fake dejará de ser una opción atractiva, ya que exigirá un mantenimiento continuo del test. Con este último apunte concluimos el breve tutorial de hoy sobre fakes. En el próximo vídeo exploraremos el último tipo de doble y en los siguientes analizaremos algunas utilidades del framework de Laravel muy interesantes para los dobles de prueba. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el día de hoy finalizaremos la serie de vídeos dedicados a los tipos de dobles estudiando lo que son los dummies. Los dummies, cuya traducción literal sería tontos o estúpidos, son los dobles más simples, ya que se caracterizan por no requerir ninguna configuración. No tendremos que establecerles ni expectativas ni respuestas enlatadas, ya que su comportamiento es irrelevante para la prueba. Los dummies son como meros placeholders que se utilizan únicamente para cumplir con la firma de algún método, como podría ser un constructor. Sin embargo, durante la ejecución del test, ni se interactúa con ellos ni influyen en el resultado final. Imaginad el siguiente supuesto en el que quisiéramos comprobar el funcionamiento del método generar de la clase generadorInforme. Para invocarlo necesitaríamos una instancia de esta clase y nos damos cuenta de que el constructor requiere una instancia de la clase logger que tenemos definida aquí arriba. Además, al estudiar el código del método generar, observamos que el logger no se usa en ningún momento. Nos encontraríamos, por tanto, ante un caso en el que, para poder ejercitar el test, necesitaríamos la instancia de una clase, en este caso de logger, pero sus características no nos importarían, ya que sabríamos que no va a ser usada. Así pues, una primera opción sería escribir un código similar a este, en el que crearíamos manualmente la instancia de logger usando la palabra reservada new, y pasaríamos todos los parámetros requeridos por su constructor. Sin embargo, nosotros creemos que incluir toda esta información añadiría ruido innecesario al código. Seguramente alguien que viniera detrás y leyera el código
podría pensar que estos parámetros son determinantes para la prueba cuando en realidad no tienen la más mínima relevancia. Además, ¿qué pasaría si el constructor de logger, a su vez, necesitara instancias de otras clases que también tuviéramos que crear a mano? Pues que la preparatoria sería más compleja y nos distraería de lo verdaderamente importante del test. Por este motivo, una alternativa mucho más limpia es usar un dummy con Mockery de la siguiente forma. Crearíamos la instancia del doble con Mockery Mock, como de costumbre, y la pasaríamos al constructor de generador informe sin haber establecido expectativas ni haber modificado su estado, ya que sabemos que el dummy no será usado. Así, nuestro test pondría mucho más el foco en lo verdaderamente relevante. La creación con Mockery de un dummy es la opción que aconsejamos en pruebas unitarias. En cambio, si la prueba es de menor granularidad y tenemos acceso a las utilidades de testing del Laravel, también podemos usar el método make del Laravel de la siguiente forma para que sea el contenedor del Laravel quien se encargue de la creación de nuestro colaborador con todas las dependencias que necesite. Si queréis aprender cómo podemos sacarle el máximo provecho al Laravel en el uso de dobles de pruebas, estad atentos a los próximos vídeos que publicaremos en el canal. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el tutorial de hoy exploraremos las utilidades que ofrece Laravel para crear dobles de objetos. Como ya mencionamos en vídeos anteriores del curso, los proyectos de Laravel incluyen la librería de Mockery por defecto. Si acudimos a su documentación y nos dirigimos al apartado de testing, mocking y mocking de objetos, observaremos que este framework dispone de los métodos mock, partial mock y spy que actúan de envoltorios de los métodos originales de Mockery. ¿Pero en qué se diferencian estos métodos de Laravel respecto a los de Mockery? ¿Ofrecen alguna ventaja? Estas son las dudas que intentaremos disipar en este vídeo. Antes de entrar en materia, dejadnos recordar que para poder usar estos métodos de testing de Laravel, nuestra clase de prueba tendrá que heredar de la clase testcase del framework, ya sea de forma directa o indirectamente a través de un testcase base propio. Los beneficios más destacados de utilizar estos métodos son dos. Por un lado, nos permiten ahorrarnos la llamada explícita a Mockery Close para verificar nuestras expectativas. Como tenemos un vídeo en el canal que explica Mockery Close largo y tendido, os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo por si queréis indagar la temática a fondo. En este tutorial, en cambio, nos centraremos en la segunda y principal ventaja del uso de estos métodos, la capacidad de registrar el doble automáticamente en el contenedor de Laravel. Aunque el funcionamiento del contenedor excede el alcance de este vídeo, lo más importante que debéis entender es que en Laravel no siempre necesitamos instanciar clases manualmente con la palabra reservada new. En muchos casos es el propio framework el que en segundo plano gestiona automáticamente su creación mediante el mecanismo conocido como inyección de dependencias. Si el contenedor de Laravel detecta que una clase depende de una interfaz, se irá a buscar la clase que debe instanciar, ya que como sabéis las interfaces no se pueden instanciar directamente. La vinculación entre una interfaz y una clase se establece en un proveedor de servicios de la aplicación, como por ejemplo el App Service Provider. Hecha esta aclaración, veamos un ejemplo para que comprendáis a qué nos referimos con registrar el doble automáticamente en el contenedor. Nos encontramos en la prueba unitaria que creamos hace unas sesiones, en la que comprobábamos que se lanzara una excepción al intentar insertar un producto con un identificador ya existente en la tabla. Falseamos la respuesta del método getEntity para que devolviera una supuesta entidad de producto encontrada en la base de datos. Indicamos que esta casuística debía provocar el lanzamiento de la excepción producto ya existe y en último lugar invocábamos el caso de uso para ejercitar el código. Cuando ejecutábamos el test, este pasaba con éxito. Hasta aquí todo bien. Ahora, a modo de prueba, haremos un ajuste en el código para que sea el contenedor de Laravel quien cree la instancia del caso de uso en lugar de usar la palabra reservada new. Comentamos la línea de instanciación manual y escribimos encima $handler igual a $this app make es el método que solicita la instanciación de una clase al contenedor de Laravel, e indicamos como parámetro el nombre de la clase en concreto. Para poder usar el método make del framework, vamos al inicio de la clase
y vamos a asegurarnos de que temporalmente esta hereda de nuestro test case base que se asocia al test case de Laravel. Volvemos a la prueba, ejecutamos el código y, oh sorpresa, el test falla informándonos de que no se recibió la excepción esperada. Vale, pues vamos a ejecutar la prueba de nuevo, pero en esta ocasión vamos a arrancar Xdebug y vamos a poner un punto de parada en la primera línea del caso de uso. Volvemos a ejecutar, el flujo se detiene donde queremos y vamos a acudir al panel lateral a ver cuál es el valor de la variable producto repository que el contenedor ha instanciado por nosotros. Y cuando hacemos hover con el cursor, nos damos cuenta de que esta instancia pertenece a una clase administración producto repository situada en esta ruta que en ningún caso es la de nuestro doble de Mockery, ya que sabéis por vídeos previos que los dobles de Mockery siempre pertenecen a una clase que empieza por Mockery _. Es decir, que en estas dos líneas del test hemos creado un doble con Mockery con un comportamiento específico, pero ese doble no es el que el contenedor está usando al crear el caso de uso. Fijaos que antes pasábamos explícitamente el doble al crear el caso del uso con un new, pero ahora el contenedor tiene delegada su creación. Como desde un proveedor de la aplicación se asocia esa interfaz a la clase administración producto repository, el contenedor crea una instancia de esta clase e ignora por completo a nuestro doble de Mockery. Para solucionar esto deberemos revincular la interfaz registrando el doble en el contenedor. Una opción de hacerlo sería mediante $this appbind, indicándole la clase de nuestra interfaz y devolviendo la instancia de nuestro doble en una función anónima. Aunque este código sería funcional, resultaría algo verboso, ya que primero tocaría crear la instancia del doble y luego registrarla en el contenedor. En su lugar, podríamos simplificar ambas acciones a la vez de forma más semántica, usando precisamente el método mock de Laravel que presentamos al inicio del vídeo. Así pues, vamos a comentar estas líneas y vamos a refactorizar el código. Escribiríamos $this mock. En primer parámetro pasaríamos el nombre de la interfaz que queremos doblar, en este caso la de nuestro producto, y como segundo parámetro pasaríamos una función anónima, tiparíamos el parámetro como mockInterface, vamos a importar la clase antes de que se nos olvide. El nombre del parámetro podemos decir que sea stub, ya que simplemente va a devolver una respuesta enlatada. Con el use vamos a pasar la variable de producto entity para que esté disponible dentro de la función anónima y en el interior vamos a escribir nuestra respuesta enlatada, que es precisamente lo que nos autocompleta Copilot. Vamos ahora a volver a ejecutar el test y sigue pasando con éxito. Perfecto. Por tanto, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que al crear un doble con Mockery, este no se registra automáticamente en el contenedor de Laravel. Algunos podrían pensar, bueno, no es necesario usar el contenedor de Laravel en esta prueba. Podemos crear la instancia del caso de uso a mano y pasarle el doble. Y efectivamente, en un contexto de prueba unitaria como este, esa sería la solución más adecuada. Sin embargo, ahora imaginad que necesitáramos doblar la misma interfaz en un test de API. En este escenario solo invocaríamos al endpoint de la API, por lo que no podríamos crear manualmente la instancia del caso de uso y pasarle el doble. De su creación se encargaría Laravel y no tendríamos otro remedio que registrar el doble de la interfaz en el contenedor utilizando alguna de las maneras que hemos visto. Y así llegamos al final de nuestra lección de hoy. Sabemos que ha sido un poco más técnica de lo habitual, especialmente si no estáis familiarizados con el contenedor de Laravel, pero esperamos que haya quedado clara la razón de existir de los métodos de Laravel que envuelven las funciones de Mockery. Si aún tenéis dudas, dejádnoslas en los comentarios y las intentaremos responder en cuanto podamos. Y hasta la próxima entrega, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el vídeo anterior analizamos las situaciones en las que resulta conveniente usar los métodos de dobles de Laravel en lugar de crear los dobles directamente con Mockery. Descubrimos que el framework ofrece los métodos mock y partial mock para los dobles de tipo mock o stub y el método spy para los de tipo espía. Pero ¿qué ocurre con los dobles de tipo fake o dummy? Eso es lo que veremos a continuación.
Como sabemos por vídeos previos, un fake es un doble de prueba que incluye una implementación funcional de la clase que simula. Por esta razón, ninguna de las opciones propuestas en este apartado de la documentación resulta adecuada en este caso. Para registrar un doble de tipo fake en el contenedor de inyección de dependencias de Laravel, tenemos varias alternativas. Podríamos utilizar el método bind que ya abordamos en el último vídeo. Este método recibe como primer parámetro la clase a doblar y como segundo una función anónima que retorna una instancia del doble. Una segunda opción sería usar el método singleton, que es ideal cuando queremos que el contenedor de dependencias siempre devuelva la misma instancia, siguiendo así el conocido patrón singleton. Y por último, también podríamos optar por el uso del método instance. En este caso, la instancia del doble de tipo fake ya estaría creada y simplemente tendríamos que pasarla como segundo parámetro. En cuanto al doble de tipo dummy, cabe decir que gracias al contenedor de Laravel podemos usar $this appMake y obtener una instancia de una clase con todas sus dependencias asociadas sin necesidad de crearlas manualmente. En el código de ejemplo que vimos en el vídeo sobre dummies, creamos una instancia de la clase logger sin establecer expectativas ni respuestas enlatadas, únicamente porque el constructor de la clase generador informe la requería. Con el método make de la aplicación de Laravel, ni siquiera nos haría falta crear manualmente el doble de la clase logger, ya que el propio contenedor de dependencias se encargaría de crear en segundo plano todos los colaboradores necesarios, en este caso para el constructor de la clase generador informe. Ahora sí, tras haber comentado los casos de fakes y dummies en Laravel, concluimos el repaso de la generación de los diferentes dobles en este framework. En próximos vídeos continuaremos explorando otros aspectos interesantes en Laravel para el uso de dobles. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el día de hoy veremos un caso habitual de error cuando trabajamos con dobles en Laravel. En vídeos anteriores aprendimos que con el método mock de Laravel se puede doblar una clase para modificar su comportamiento y que al hacerlo el doble queda automáticamente registrado en el contenedor de inyección de dependencias del framework. Por otro lado, también aprendimos que con el método make podemos delegar al contenedor la instanciación de una clase con todas sus dependencias asociadas. Un error común al hacer testing en Laravel se produce precisamente por el desconocimiento de cómo funciona el contenedor de dependencias. Muchas veces queremos probar en diferentes métodos de test los distintos flujos de una misma clase. Al necesitar una instancia de esa clase para validarla, nos suele parecer una buena idea centralizar su creación en el método setup de la siguiente forma. Sin embargo, esta refactorización haría que nuestro test dejara de funcionar. ¿Por qué motivo? Pues por una sencilla razón, porque al ejecutarse el método mock después del método make, la instancia que se devuelve en el setup no es la del doble que tenemos definido en la prueba, sino la de la clase administración producto repository que tenemos asociada en un proveedor de la aplicación. Para ver esto con claridad, vamos a hacer una prueba con Xdebug. Lo arrancamos, vamos a poner un punto de parada antes de la ejecución del código y añadimos una nueva instanciación del caso de uso con el make justo detrás de la revinculación de la interfaz en el contenedor. Por último, vamos a añadir dos variables al watch, $thisHandler, que es la instancia creada en el método setup, y handler2, que es la que se crea después de la llamada al método mock. Ejecutamos ahora el código y vamos a examinar ambas variables. Abrimos $thisHandler y vemos que productos repository no es un doble de Mockery. En cambio, ahora abrimos handler2 y su productos repository sí lo es. Si dejamos acabar la ejecución del test, este deberá fallar porque el caso de uso no está utilizando nuestro doble de Mockery. Y efectivamente falla. Así pues, podemos concluir que no es posible extraer la instanciación del caso de uso al setup en situaciones donde en el test revinculamos una interfaz que el propio caso de uso necesita. Esperamos que este ejemplo os haya resultado ilustrativo. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el tutorial de hoy aprenderemos a doblar fachadas de Laravel con un ejemplo práctico.
Las fachadas en Laravel ofrecen una interfaz estática que facilita el acceso a clases disponibles en el contenedor de dependencias del framework, evitando así la instanciación manual de objetos. Laravel nos permite doblar las fachadas mediante los métodos fake y spy. Su documentación incluye ejemplos de cómo doblar cada una de las fachadas, pero están dispersos en diferentes apartados. Por eso os dejaremos un listado completo de enlaces en la descripción del vídeo. En la clase de hoy implementaremos un ejemplo de doble con la fachada HTTP de Laravel que, como muchos de vosotros sabréis, posibilita realizar peticiones HTTP externas desde la aplicación. El ejemplo en sí es muy sencillo. Hemos creado un controlador con un método que recupera las publicaciones de una API externa y, en caso de éxito, filtra el contenido de la respuesta y devuelve únicamente sus títulos. Para probar su correcto funcionamiento y a la vez reducir el tiempo de ejecución de nuestro test, vamos a doblar la fachada HTTP para que devuelva una respuesta predeterminada y evitar una llamada real a la API externa. Vamos a crear un nuevo fichero de test en test src ejemplos dobles prueba y lo llamamos publicación controller test.php. Vamos a usar el snippet de Zataka que tenemos para crear una plantilla de clase de test y podemos llamar al método de test, por ejemplo, devuelve títulos de publicaciones. Podemos empezar escribiendo lo más sencillo de la prueba, que en este caso es la llamada al endpoint que ejecuta el método del controlador en cuestión. Escribimos $response igual a $this get y el nombre de la ruta que hemos asignado a este endpoint es publicaciones.títulos. Ahora en nuestra preparatoria deberemos crear el doble de la fachada HTTP para que devuelva el mismo contenido que la llamada real a la API. Para ello vamos a venir un segundo a nuestro controlador y vamos a añadir la siguiente línea para poder ver en el navegador cuál es la respuesta de la API real. Vamos al navegador, ejecutamos nuestro endpoint, le damos formato al texto y vemos que es un JSON que consta de un array de objetos con las claves UserID, ID, title y body. Así que vamos a intentar copiar esta respuesta en nuestro test. Volvemos a la prueba y escribimos HTTP, vamos a importarlo antes de que se nos olvide, fake, abrimos paréntesis, y aquí lo primero que deberemos de indicar es la URL del endpoint que nuestra API está atacando. En este caso es jasonplaceholder.typecode.com/post, esto es correcto, y luego tenemos que establecer la respuesta. En este caso vamos a decir lo siguiente: UserID, flechita de 1, el ID que sea 1, el título no vamos a hacerlo tan largo porque si no, luego, como lo tenemos que reutilizar en la aserción, pues vamos a elegir uno que sea más cortito y el body que simplemente sea cuerpo 1. Vamos a incluir dos elementos para hacerlo un poquito más real, pero tampoco hace falta llegar a los 100 que creo que devuelve la API. Vamos a cerrar corchetes, el estado de respuesta que sea 200 y, si no me he equivocado en la sintaxis, esta sería la forma de falsear la llamada HTTP. Teniendo en cuenta esta supuesta respuesta de la llamada de la API, ¿qué verificaciones demostrarían que nuestro método del controlador funciona correctamente? Pues a mí se me ocurren dos. En primer lugar, podemos asegurarnos de que el estado de respuesta es un 200. Para ello, podemos usar el método assertOK que vimos en vídeos anteriores del curso. Y por otro, con el método assertExactJSON podemos comprobar que el contenido del JSON contiene únicamente los títulos de las publicaciones. Antes de ejecutar el test, vamos a quitar la línea que añadimos antes para estudiar la respuesta de la API y ahora sí vamos a ejecutar el test y este pasa con éxito. Escribir toda la lógica de una acción en el método de un controlador no suele considerarse una buena práctica. Sin embargo, no vamos a negar que es bastante habitual encontrarnos esto en muchos proyectos. Salvo en casos en los que la funcionalidad es muy sencilla y no tiene visos de crecer, los equipos que trabajan con arquitecturas limpias suelen preferir extraer la lógica de la acción a un caso de uso. Por ejemplo, se podría crear una clase obtener títulos de publicaciones que recibiría en su constructor una interfaz
que funcionaría como una capa anticorrupción para interactuar con la API. De esta manera se conseguiría abstraer la implementación concreta de la infraestructura, que en este caso sería el uso de la fachada HTTP de Laravel. Con esta arquitectura podríamos simplemente crear un doble de esta interfaz con Mockery y no sería necesario recurrir al doble de Laravel para la fachada HTTP. Si os encontráis con un escenario en el que toda la lógica reside en el controlador, debéis considerar, en función de las características del proyecto, si es mejor mantener el código como está y utilizar un doble de la fachada HTTP, o si sería más adecuado refactorizarlo para alinearlo con una arquitectura más limpia. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En el día de hoy aprenderemos a manipular el tiempo en nuestros tests. Conoceremos la forma de hacerlo utilizando Laravel y también os recomendaremos una librería de PHP que ofrece la misma funcionalidad y es agnóstica a cualquier framework. Cuando desarrollamos aplicaciones, es común encontrar escenarios donde necesitamos probar comportamientos que dependen del tiempo. Laravel facilita esta tarea con métodos sencillos para controlar la fecha y hora durante nuestras pruebas. Por ejemplo, permite viajar en el tiempo mediante diferentes métodos travel o congelar el reloj con los métodos freeze_time y freeze_second. Para poder utilizar estos métodos, nuestra clase de test deberá heredar de la clase TestCase del framework de Laravel, ya que se encuentran dentro de este trait de InteractsWithTime. Veamos un ejemplo práctico desde código para entender su potencial. En el siguiente fichero hemos creado una clase sencilla de producto con las propiedades descripción y precio, así como con una propiedad de tipo carbon que indica hasta qué fecha el producto está disponible. Esta clase incluye un método está disponible que verifica si la fecha de disponibilidad es posterior a la fecha actual. Evidentemente, la única forma de poder comprobar que está disponible funciona correctamente es manipulando el tiempo del sistema. De lo contrario, sería imposible que las pruebas que verifican la disponibilidad o no del producto pasaran con éxito a la vez. En la siguiente prueba vamos a ver cómo podríamos lograr la verificación de ambos supuestos, que el producto sigue disponible en el plazo de 7 días y que deja de estarlo en el octavo. Lo primero que tendremos que hacer es congelar el tiempo con $this freeze_time. De este modo nos aseguraremos de que el test es preciso hasta la última milésima de segundo y no se producen tests erráticos. Aquí abajo hemos creado una demostración de freeze_time. Como podéis ver, creamos dos cadenas de fechas separadas por un segundo de diferencia, pero al haber congelado el tiempo, estas dos son iguales si las comparamos. Ejecutamos el test y efectivamente ambos valores son idénticos. Volvemos al test que estábamos escribiendo y ahora vamos a crear la instancia de la clase producto. Escribimos producto igual a new producto, descripción, por ejemplo, gafas, el segundo parámetro, precio, vamos a decir por ejemplo 70, y en disponible hasta vamos a escribir lo siguiente: carbon now para crear una instancia de carbon. Importante, vamos a añadirle una totalidad de 7 días y también muy importante el detalle de añadir de llamar al método endOfDay. Con esto lo que logramos es que la fecha interna que guarda Carbon para esa instancia sea la del último segundo del día dentro de 7 días. ¿De acuerdo? Perfecto. Y lo último que nos falta en la preparatoria es viajar en el tiempo 7 días hacia adelante para comprobar que el producto seguiría estando disponible. Ahora vamos a realizar la llamada al método que estamos probando y por último vamos a establecer la verificación. En este caso, como solo han pasado 7 días, el producto debería seguir disponible, así que podríamos escribir $this a ser true de resultado. Ejecutamos el test y como era de esperar, tras 7 días sigue estando disponible. Vamos ahora a verificar que tras 8 días dejaría de estarlo. En el método travel indicamos esta vez 8 días. Volvemos a ejecutar la prueba y efectivamente ahora el test ya no pasaría. Para probar ambas casuísticas en el mismo método de test, podemos usar el atributo testWith de PHP Unit
que vimos en un vídeo previo del curso. Podríamos indicar que el método debe recibir la cantidad de días que queremos viajar en el tiempo y el resultado esperado para la aserción. Añadiríamos un primer test with con 7 días y el valor verdadero y otro test with con 8 días y el valor falso. En el cuerpo del test cambiaríamos este valor fijo de 8 a la variable días y en vez de usar el método asertRue, podríamos usar asertSame y decir que esperamos que el resultado esperado coincida con el resultado real de la llamada al método. Ejecutamos el test y funciona en ambos casos. ¡Estupendo! Para finalizar el vídeo queremos comentaros que tanto si trabajáis fuera del entorno de Laravel como si desde una clase de prueba concreta no queréis acoplaros al test case de este framework, podéis usar de forma alternativa la librería phpMock para falsear funciones nativas de PHP como time o date. Y con esto terminamos nuestro vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy en principio será el último tutorial sobre dobles de pruebas. Les hemos dedicado una serie extensa de vídeos intentando desmenuzar al máximo la teoría porque es un tema clave para dominar el testing. En esta ocasión estudiaremos un caso complejo que se nos puede presentar y os propondremos un par de enfoques para resolverlo. El escenario es el siguiente. Tenemos un caso de uso principal que queremos probar de forma unitaria que depende de una serie de colaboradores en su constructor. Además, uno de esos colaboradores es a su vez otro caso de uso con sus propias dependencias. Este tipo de situación es relativamente habitual en proyectos con arquitecturas limpias. De hecho, no es raro encontrar incluso más niveles de anidación de casos de uso. Pero para no complicar más el supuesto y que os acabéis perdiendo, vamos a quitar este tercer nivel de anidación y vamos a poner nombres y apellidos a estos casos de uso y colaboradores para que se entienda mejor de lo que hablamos. Imaginad que tenemos un caso de uso primario para registrar a un usuario que depende de un caso de uso secundario que valida la existencia del correo facilitado en una plataforma de email marketing. Por su parte, este segundo caso de uso podría depender de una interfaz que define el contrato para interactuar con la API de esa plataforma. Una vez validado el correo, el flujo regresaría al caso de uso primario, donde en última instancia se persistiría al usuario en la base de datos. Para respetar el principio de inversión de dependencias, pasaríamos también una interfaz, en este caso del repositorio, a nuestro caso de uso principal. Si llevamos este esquema a código PHP, podría quedar de la siguiente manera. Tendríamos diferentes casos de uso con sus respectivos colaboradores o dependencias. Si quisiéramos probar el caso de uso primario de forma unitaria, nos podríamos plantear hasta qué punto en nuestro test tendríamos que crear a mano las dependencias de todos los casos de uso. Según la complejidad del contexto y de la cantidad de casos de uso anidados, escribir un test completamente unitario en el que nos encargamos manualmente de las instanciaciones de todas las dependencias puede ser una tarea muy laboriosa. En este ejemplo tendríamos una preparatoria con los dobles de Mockery para nuestras interfaces, evitando así las llamadas reales a la API y a la base de datos, y por otro lado la creación mediante NUS de las instancias de las clases necesarias para nuestros casos de uso. Se añadirían las expectativas para comprobar las llamadas a la API y a la base de datos, y por último se instanciaría manualmente nuestro caso de uso y se ejecutaría. En apariencia es un test inofensivo que no es excesivamente largo, pero esto es porque nosotros lo hemos querido así para simplificar el ejemplo. Sin embargo, como ya hemos dicho, podrían existir muchas más dependencias y casos de uso anidados que inevitablemente provocarían que nuestra preparatoria creciera muy rápido. No solo sería un test más laborioso, sino que se complicaría su mantenimiento, ya que cualquier cambio en las dependencias del código real obligaría a actualizar el test. En caso de encontrarnos en un proyecto de Laravel, una alternativa por la que podríamos optar pasaría por heredar de la clase TestCase del framework y delegar la tarea tediosa de instanciaciones de dependencias al contenedor de Laravel utilizando el método make que ya vimos en vídeos anteriores. De esta forma, la preparatoria del test quedaría reducida a la creación del DTO requerido por el método que estamos ejercitando y el grueso de nuestra prueba
se centraría en el establecimiento de las expectativas de nuestros dobles. Este enfoque sería mucho más mantenible, ya que cualquier cambio en las dependencias reales del código sería gestionado automáticamente por el contenedor de dependencias de Laravel, minimizando el impacto en el test. Y hasta aquí el estudio del caso particular que os queríamos traer hoy. Esperamos que esta reflexión os haya servido de inspiración para enfrentar casos similares. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Durante el curso hemos procurado reducir el uso de tecnicismos para facilitar la comprensión de aquello que explicábamos, pero es importante que conozcáis algunos términos recurrentes que encontraréis en documentaciones y blogs sobre testing. Dos de ellos son las palabras should y doc que trataremos en este vídeo. SUT es el acrónimo de System Under Test, aunque también se le conoce como Subject Under Test o Software Under Test. En esencia, el SUT es la porción de código que se quiere probar, es el protagonista de nuestro test. La granularidad del SUT puede variar dependiendo del tipo de prueba, desde un método específico de una clase hasta un módulo o incluso un flujo funcional completo de una aplicación. Por este motivo, a veces encontramos otras siglas como MUT, FUT o CUT para hablar específicamente del método bajo prueba, la función bajo prueba o la clase bajo prueba. Por otro lado, DOC es el acrónimo de Dependent on Component, que podríamos traducir como componente dependiente y hace referencia a una dependencia o colaborador necesario para que el SUT funcione correctamente. En el blog de Tomek Kazanowski, autor de varios libros de testing, se presenta la siguiente tabla con casos de SUTs y DOCs en pruebas con diferentes niveles de granularidad. Por ejemplo, al probar una clase que fuera un agregado de factura, se podría necesitar la existencia de una entidad de producto como un doc, o al probar la aplicación entera, como cuando se ejecuta un endpoint de nuestra API, podría requerirse una clase que interactuara con un servicio web externo. Si bien estos ejemplos son válidos, pueden inducir a pensar que ciertos docs solo aplican a pruebas con una granularidad específica, lo cual no es correcto. La realidad es que muchos docs pueden aparecer en pruebas de distintas granularidades. Por ejemplo, una entidad categoría podría ser una dependencia tanto en una prueba de la clase producto como en una prueba de un caso de uso o del endpoint de creación de productos. Lo mismo ocurre con una clase de repositorio para acceder a la base de datos o una clase que realice peticiones a una API de terceros. Mientras que el SUT siempre debe ser código real, un doc puede ser real o sustituido por un doble de prueba dependiendo de la naturaleza del test. En los tests puramente unitarios, es crucial aislar el SUT del doc para obtener resultados más rápidos y confiables. Por ejemplo, en la prueba del caso de uso de creación del producto que vimos en vídeos anteriores, consideraríamos que el SUT sería el propio caso de uso que queremos probar, o si lo preferimos, su método run, mientras que el doc sería la interfaz del repositorio de productos. Al querer probarlo de forma unitaria, creamos un doble de dicha interfaz con Mockery que posteriormente pasamos al constructor de nuestro SUT, que es el caso de uso. Para que quede totalmente clara la diferencia, os vamos a mostrar un ejemplo de cómo una misma clase podría ser un SUT o un doc según si actúa como la clase bajo prueba en sí o como una mera clase colaboradora del test. Si quisiéramos probar el método que actualiza el precio de mercado de un jugador según su rendimiento, entonces la entidad del jugador sería el SUT. Por contra, si estuviéramos probando el método fichar jugador de una clase de agregado equipo para comprobar las validaciones de que no excede el número máximo de la plantilla ni el presupuesto del club, entonces la entidad jugador que recibe el método sería el doc, al igual que lo serían el resto de clases del constructor, mientras que la clase de agregado actuaría como el SUT de la prueba. Para cerrar este tutorial, queremos destacar un par de consejos importantes. El primero es que debemos evitar a toda costa probar el doc en lugar del SUT, lo cual es un error habitual. Es fácil que sin darnos cuenta acabemos evaluando más el comportamiento de la dependencia que del propio sistema bajo prueba. En este sentido, es clave tener claro qué queremos realmente verificar. El segundo es que encontrar un SUT con muchos docs
suele ser un indicador de lo que se conoce como code smell o mal diseño de nuestro código. Si un SUD depende de muchos componentes, podría ser un indicio de que tiene demasiadas responsabilidades y necesita una refactorización. Con esta última diapositiva concluimos el vídeo de hoy. Esperamos haberos podido resolver las dudas respecto a estos dos conceptos pertenecientes a la jerga del testing y que ahora tengáis una buena comprensión de la relación entre SUD y doc. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Con el de hoy ya son nada más y nada menos que 75 los vídeos de esta serie, lo que significa que hemos recorrido 3/4 partes del camino en este curso. Así que antes de seguir, dejadnos que os felicitemos por vuestra constancia. Esperamos que estéis aprendiendo mucho y aplicando este conocimiento en vuestro día a día. Si os está gustando el contenido, os agradeceríamos que dejarais un comentario, lo recomendarais a otros programadores y por supuesto os suscribáis al canal de Zataka Academy si aún no lo habéis hecho. Este tutorial es uno de los más importantes publicados hasta ahora, ya que puede ahorraros centenares de horas de trabajo. Hoy hablaremos de qué partes de un proyecto deberemos probar y cuáles no será necesario. En primer lugar, y aunque pueda parecer obvio, es fundamental destacar que el único código que deberemos probar es el que hayamos escrito nosotros y no el que pertenezca a las librerías o al framework que se use. Para facilitar el aislamiento de nuestra lógica de negocio y evitar acoplarla con el código de terceros, es recomendable utilizar arquitecturas limpias. Estas permiten encapsular dependencias externas en lugar de mezclarlas con los detalles de implementación, como habitualmente se hace en los métodos de los controladores. Si estáis interesados en contenido sobre arquitecturas limpias, nos lo podéis escribir en los comentarios. Al elegir nuestras dependencias es importante asegurarnos de que éstas tengan una buena cobertura de pruebas. Para ello podemos revisar la carpeta test para ver el número de pruebas presentes o buscar en el README la insignia codecov, que indica el porcentaje de código cubierto. Por ejemplo, PHP Unit tiene un 95% de cobertura, lo que demuestra su seriedad. Si una librería no ofrece estas garantías, podemos buscar una alternativa, contribuir al proyecto o como última opción escribir nuestro propio código. El mismo Laravel es un paquete que instalamos a través de Composer. No tendría mucho sentido probar cosas del framework como que un modelo de Eloquent se crea correctamente, ya que este trae una cantidad enorme de tests. Si por ejemplo venimos a la carpeta Database, podéis ver que hay pruebas para absolutamente todo. Tened en cuenta que al ser usado por miles de programadores, cualquier error en Laravel se reporta y se corrige rápidamente. Una buena analogía es pensar en la construcción de una casa con piezas de Lego. La fábrica de Lego nos proporciona bloques probados y garantizados, asegurando que cada pieza es funcional. Nosotros entonces podemos crear estructuras reutilizables como una ventana que podría aparecer en distintas zonas de la casa. En este caso no necesitaríamos probar las piezas o ladrillos, sino la estabilidad de nuestra ventana. Llevando esta metáfora a código, en lugar de probar componentes internos del framework de Laravel u otros paquetes, deberemos centrarnos en las características específicas de nuestra aplicación, como verificar que un controlador devuelva el JSON correcto o que redirija adecuadamente a una vista. Estupendo, ahora ya sabemos que el foco debe ponerse en nuestro código y no en el de terceros. Pero, ¿es necesario probar todo nuestro código? Realmente no. Lo más importante será testear la API pública de nuestras clases, es decir, los métodos públicos, y no los privados que deben entenderse como un detalle de implementación. Si sentimos la necesidad de probar métodos privados que consideramos críticos, probablemente exista un problema de diseño en el código, la clase haya crecido demasiado y esté violando el principio de responsabilidad única. En ese caso, es mejor subdividir la clase en otras más pequeñas donde podamos probar métodos públicos de forma aislada. Probar métodos privados es una tarea compleja que conviene evitar a toda costa. Por otro lado, como ya discutimos en vídeos anteriores, es crucial cubrir tanto el camino feliz de nuestro SUD, donde todo sale bien, como todas las posibles respuestas de error. Por ejemplo, probamos el correcto funcionamiento de la creación de nuestro producto,
pero también las respuestas de nuestro endpoint al encontrar datos inválidos en la petición o incluso qué debía pasar cuando la petición la realizaba un usuario sin el permiso necesario de administrador. Analizar y validar escenarios de fallo requiere sin duda una mayor inversión de tiempo. Sin embargo, al plantear preguntas como ¿qué sucede si un dato de entrada no es válido? ¿Qué ocurre si la URL es incorrecta? ¿O cómo responde el programa ante una excepción? Garantizamos que la aplicación se comporta según lo esperado. Cubrir estos casos dependerá del equipo, que deberá evaluar cuánto riesgo está dispuesto a asumir si decide no abordarlos. Un último caso que merece especial atención es el de los valores límite, ya que es sobradamente sabido que gran parte de los errores en una aplicación provienen de ellos. Los operadores de comparación son fuente de múltiples fallos, por lo que resulta importante probar los valores límite con esmero. Un ejemplo sería verificar el comportamiento del sistema a las 2 en punto, a las 2 menos un segundo y a las 2 más un segundo, o comprobar cómo responde ante un sueldo de 1.000 euros 999,99 o 1000,01. En cualquier caso, dedicaremos una serie de vídeos a las técnicas de diseño de casos de prueba en la que profundizaremos más en este tema. Para concluir el vídeo vamos a añadir un último punto a nuestra lista de elementos que no probaremos, lo que nosotros hemos denominado código trivial. Básicamente no debemos obsesionarnos con probar todas las clases y métodos del proyecto. Métodos como los getters y setters o la mayoría de los constructores no necesitan ser probados. Incluso ciertos métodos con algo más de lógica pueden no requerir pruebas exhaustivas y si las incluyéramos añadirían fragilidad a nuestra batería de test. Pero de esto hablaremos largo y tendido en el próximo vídeo. Así que estad atentos y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el último vídeo de esta serie hicimos mención al código trivial para un test, ese que no solo es innecesario probar, sino que al hacerlo añade fragilidad a nuestra batería de pruebas. Hoy ahondaremos en esta idea y presentaremos un ejemplo práctico para ilustrar la diferencia entre un test frágil y uno robusto. Existen dos máximas en el testing que queremos que comprendáis en este tutorial. La primera de ellas es que las pruebas no deben reflejar la estructura interna del código bajo prueba, mientras que la segunda dice que un test solo debe cambiar cuando la lógica de negocio lo hace. Pero, ¿qué es exactamente lo que se esconde entre líneas? ¿Qué significa esto en la práctica? Para entender mejor estas dos reglas, debemos recordar el significado del término refactorización. Entendemos por refactorización el proceso que mejora la estructura interna de un código existente sin alterar su comportamiento externo, con el objetivo de hacerlo más legible, mantenible y eficiente. Entre los múltiples ejemplos de refactorizaciones, podríamos incluir el renombrar variables, dividir una clase en dos más pequeñas, extraer un fragmento de código a un nuevo método o convertir un campo público en uno privado. Creo que todos estaremos de acuerdo en que al realizar cualquiera de estos cambios, la funcionalidad o lógica de negocio debe permanecer inalterada. Pues bien, las dos máximas del inicio del vídeo nos vendrían a decir que dado que una refactorización no cambia el comportamiento del código, tampoco debería cambiar el resultado de la prueba que lo cubre. O en otras palabras, si al hacer una refactorización encontramos que sí que cambia el resultado y hay tests que dejan de pasar, estaremos sin duda alguna ante pruebas excesivamente acopladas a la implementación interna del código de producción. Para que nuestras pruebas no sean frágiles y se rompan ante cualquier mínimo cambio, solo deberemos enfocarnos en verificar el comportamiento observable, siendo un test de caja negra en el que lo único que importa es la entrada y la salida del SUT. Por ejemplo, el siguiente planteamiento que os mostramos en pantalla, según el cual al introducir los valores x e y hay que realizar dos comprobaciones sobre la llamada a determinados métodos y una más para verificar el resultado final, será un planteamiento erróneo en el 99% de los casos, y en su lugar deberíamos centrarnos únicamente en verificar el resultado final. De este modo, si el día de mañana el programa invoca a los métodos fa y bor y no a foo y bar, nuestro test seguirá pasando sin romperse. Aunque librerías como Mockery permiten crear dobles de prueba avanzados, es fundamental limitar sus expectativas a lo estrictamente necesario para evaluar el comportamiento de la unidad bajo prueba
y evitar el agregado de lógica que simule el comportamiento del negocio. Cuanto más sofisticado sea el doble y más detalles de implementación conozca, más frágil será el test. De hecho, si es posible, lo ideal es prescindir de los dobles de prueba. Sin embargo, si su uso es inevitable, se recomienda comenzar con dummies, que son los más simples y con menos conocimiento. Si estos no son suficientes, se puede pasar a stubs, que tienen un comportamiento fijo, y solo recurrir a espías o mocks cuando sea absolutamente necesario, ya que estos últimos son los que más conocen los detalles de implementación del código real. Antes de ilustrar esta teoría con un ejemplo práctico desde código, os recordamos que disponemos de una lista de reproducción en la que explicamos con detalle las características de cada tipo de doble, que os dejaremos en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos a estudiar un caso sencillo que se nos ha ocurrido para que veáis cómo un test podría estar acoplado al código de producción y por tanto ser vulnerable a cualquier refactorización. El código es el siguiente. Contamos con una clase de cuenta bancaria que se inicializa con un saldo y dispone de las operaciones de ingresar y de retirar una cantidad, así como de un método getter para obtener el saldo de la cuenta. Por otro lado, también hemos creado un caso de uso para transferir dinero que retira la cantidad a transferir de la cuenta de origen y la ingresa en la cuenta de destino. Alguien que hubiera empezado a usar los dobles de Mockery y quisiera aplicar su conocimiento podría sentirse tentado de escribir el siguiente test en el que, utilizando un espía, garantizaría que al ejecutarse el caso de uso, la cuenta de origen recibe la llamada a su método retirar por el valor de 100 y la cuenta de destino recibe la llamada a su método ingresar por el mismo valor. Sin embargo, este sería un claro ejemplo de un test que refleja innecesariamente la estructura interna del código de producción. En estos momentos, si ejecutáramos el test, pasaría sin problemas, pero vamos a ver qué sucedería al implementar una simple refactorización. Imaginad que se hubiera decidido sustituir los métodos ingresar y retirar por el método ajustar saldo para realizar ambas operaciones en un único lugar, y que por tanto el caso de uso llamara a este método tanto en la cuenta de origen como en la cuenta de destino para realizar la transferencia. Podríamos convenir que la funcionalidad, nuestra lógica de negocio, no habría sufrido ninguna modificación. En cambio, al volver a ejecutar el test, se produciría un error indicando que el método retirar debió haber sido llamado una vez, pero no se llamó en absoluto. En este punto nos daríamos cuenta de que el test añade demasiadas expectativas y está excesivamente acoplado a la implementación de producción. Para desacoplarlo, eliminaríamos las verificaciones del espía de Mockery y al no usarlo ya, podríamos usar instancias reales de la clase cuenta bancaria para la cuenta de origen y la cuenta de destino. Volvemos a ejecutar el test y ahora seguiría pasando. La estabilidad que ganamos en las pruebas al centrarnos en el comportamiento del código y no en su estructura interna es lo que se conoce como contravarianza de los tests. Os recomendamos la siguiente entrada muy ilustrativa del blog Clean Code, donde Robert Martin recrea un diálogo en el que un programador le explica a otro la importancia de este enfoque, y a pesar de las reticencias iniciales, el segundo acaba totalmente convencido. Al leer esta conversación, Robert Martin consigue desmantelar la muy arraigada falsa creencia de que al tener una clase llamada X, automáticamente debemos crear una clase llamada XTest. El reconocido ingeniero de software recalca que no existe ninguna regla que dicte esta práctica. Y sí, en nuestro vídeo sobre la organización de pruebas en Zattaka, mencionamos que solemos nombrar las clases de prueba con el nombre de la clase que vamos a testear, añadiendo el sufijo test al final, pero en ningún momento dijimos que escribiéramos una clase de prueba para cada clase de producción. En realidad, en Zattaka concebimos los test unitarios como pruebas de casos de uso. Por debajo del caso de uso, solo probamos métodos de clases a nivel unitario si existe una justificación sólida, como su criticidad para el funcionamiento de la aplicación o porque contienen lógica compleja. Por ejemplo, si tuviéramos la siguiente entidad producto, no solo evitaríamos probar el constructor o los métodos getters y setters,
sino también métodos simples como el método es caro. ¿Por qué? Pues porque damos por hecho que este método será usado dentro de un caso de uso y que por tanto, si su código es incorrecto, fallará el test del caso de uso y detectaremos el problema igualmente. Además, de esta forma, en lugar de tener dos pruebas fallidas, solo fallaría una. Solo si creyéramos que un método de la clase producto pudiera ser susceptible de usarse sin pasar por un caso de uso y por tanto no pudiera probarse implícitamente, entonces podríamos valorar el añadido de una prueba adicional para cubrir esa situación. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. No ha sido nada fácil de guionizar, así que si os ha resultado útil, destruid sin piedad el botón de me gusta y compartidlo a quien le pueda interesar. Esperamos que vuestros tests sean mucho más robustos a partir de ahora y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Hoy iniciamos una nueva miniserie, en este caso de 3 vídeos, dedicada a identificar y evitar algunos de los antipatrones más comunes en el testing. Así que, sin más preámbulos, arranquemos. El primer antipatrón que por desgracia encontramos con más frecuencia de la que desearíamos es añadir código al proyecto para facilitar las pruebas. Nuestro proyecto jamás debería incluir código que exista únicamente para ser usado en los tests. Si por ejemplo te ves añadiendo un método getter solo para acceder a un atributo de una clase durante las pruebas, detente un momento ya que este puede ser un indicador de que tu código tiene un error de diseño. Otro antipatrón clásico a evitar a toda costa es usar estructuras de control del flujo. Pensad que las pruebas no deben ser demasiado inteligentes. Al utilizar este tipo de estructuras de control como los ifs, else o fors, se dificulta la comprensión y el mantenimiento de los tests. Cuando un test con estas características da un error, es mucho más difícil de depurar y por tanto de conocer el motivo real del problema. Como regla debéis recordar que la lógica debe residir en el código que estamos probando y no en los tests. Si nuestras pruebas contienen mucha lógica, como se dice ahora, red flag. El siguiente antipatrón que os traemos es el de incluir información excesiva en alguna fase del test. Nuestras pruebas deben ser claras, concisas y fáciles de entender, por lo que evitaremos detalles técnicos extensos sobre cómo se prepara, ejecuta o verifica el SUT. Si los detalles de una de estas fases crecen mucho, puede ocultar la información relevante y dificultar la comprensión de la prueba. Por eso, para mejorar la legibilidad, al igual que haríamos en el código de producción, podemos encapsular estas configuraciones en métodos privados con nombres descriptivos. El último antipatrón que veremos en el tutorial de hoy es el de dar demasiada importancia a la reutilización de código. El principio DRY, de Don't Repeat Yourself, es uno de los primeros que aprendemos en programación y nos anima a eliminar la duplicación de código. Sin embargo, en el testing se insiste en equilibrar el principio DRY con el principio DUMP de frases descriptivas y significativas. Este segundo principio prioriza la legibilidad del código y aplicado al testing básicamente viene a expresar que para poder mantener el código de forma ágil, primero se tiene que entender y que para poderlo entender, primero debe ser fácil de leer, por lo que si extraemos demasiadas partes de un test en métodos privados o en el método setup, podemos afectar negativamente a la claridad de la prueba. Así que recordad siempre balancear estos dos principios para que los tests sigan siendo fáciles de comprender en todo momento. Si queréis conocer más antipatrones de testing y aprender a combatirlos, no olvidéis suscribiros al canal. Y si os ha gustado el vídeo, regaladnos un me gusta, ya que nos ayuda bastante a que el contenido llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Seguimos un día más y continuamos con nuestra miniserie sobre antipatrones comunes. El quinto antipatrón, que se suma a los 4 que comentamos en el anterior vídeo del canal, debería estar más que superado a estas alturas del curso. Una prueba automática, como cualquiera de las que hemos estudiado hasta ahora, nunca debería depender de una acción manual para su validación, como pudiera serlo la inspección de un valor en una base de datos. Los tests deben ser completamente automatizados y no requerir intervención humana. Conocer el siguiente antipatrón nos ahorrará muchos quebraderos de cabeza. Si un test falla, debemos poder identificar rápidamente la causa del error,
Cuando una prueba puede fallar por múltiples razones, se complica mucho su diagnóstico y su solución. Pero ojo, porque esto no significa que solo deba haber una aserción por prueba. Podemos incluir varias siempre que todas ellas verifiquen un mismo aspecto de la funcionalidad en cuestión. El séptimo antipatrón es emplear aserciones con tipos primitivos. Con frecuencia, el uso de valores primitivos no proporciona suficiente información sobre el contexto de la prueba, y esto puede dificultar su comprensión y mantenimiento. A continuación, os mostramos dos ejemplos de pruebas que validan la misma funcionalidad. La primera, aunque más sencilla de escribir, será mucho más difícil de entender para alguien que no la haya desarrollado. En cambio, el segundo ejemplo, a pesar de introducir variables adicionales, mejora significativamente la legibilidad final de la prueba. El último antipatrón que os traemos en el tutorial de hoy es el de verificar más cosas de las necesarias, también conocido como la prueba cotilla. Este error consiste en comprobar aspectos irrelevantes del sistema bajo prueba. Un ejemplo común se da en test de API donde solo nos interesa validar ciertos campos de una respuesta JSON, pero en lugar de centrarnos en ellos, comparamos todo el JSON. Esto aumenta la fragilidad de la prueba, ya que cualquier cambio menor en la respuesta del endpoint de la API podría hacer que el test fallara injustificadamente. Otro caso muy parecido ocurre con las validaciones de objetos complejos, así que recuerda realizar únicamente la aserción sobre la parte relevante y omite el resto. Con este consejo final terminamos el tutorial de hoy. Esperamos que este segundo vídeo de antipatrones os haya gustado. Os esperamos a todos en el tercero de esta serie y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy acabaremos la miniserie sobre antipatrones comunes que iniciamos en vídeos anteriores. El noveno antipatrón, que se suma a los 8 que comentamos en vídeos previos del canal, consiste en mostrar mensajes innecesarios por consola o en los logs. En el testing, toda salida por consola debe ser relevante y estar directamente relacionada con el éxito o fallo de los tests. Cualquier otro mensaje solo añade ruido y ralentiza la ejecución de las pruebas. Otro antipatrón en el que es fundamental no caer es el de generar dependencias con otros tests. Ninguna prueba debe depender de los datos generados por otras pruebas ni de la existencia de datos previos en el sistema. Por ejemplo, si un test verifica que un endpoint crea un vídeo en la base de datos, otro test no debería depender de ese vídeo para validar su visualización. En su lugar, cada test debe ser autosuficiente y generar sus propios datos. El 11º antipatrón pasa por usar constantes de producción. Esto lo vamos a ver con mayor claridad con un ejemplo de código. Imaginad que en la entidad producto definimos el umbral para considerar un producto caro como una constante. Como la regla de negocio establece que un producto es caro si supera los 200 euros, podemos especificarla en el nombre del test, asignar el precio de 201 en la creación de un producto y validar que el método es caro devuelve verdadero. Un error habitual es pensar que como esta constante podría cambiar en un futuro, vamos a poner por caso a 250 euros, el precio que le asignamos al producto en su creación debiera usar el valor de la constante más 1. Sin embargo, aplicar un cambio así haría que el test siempre pasara, incluso si la lógica de negocio cambia, por lo que perdería su utilidad. En su lugar, para poder ver el impacto que un cambio en una constante puede tener en la aplicación, lo que se aconseja es utilizar un valor explícito, en este caso 201. De este modo, si en algún momento el test falla, podríamos preguntarnos, ¿ha cambiado realmente la regla de negocio que establece el umbral de un producto caro o se ha modificado la constante de producción por error? En caso de que fuera un cambio legítimo, podríamos actualizar el test, cambiando tanto el valor del precio como el nombre del test, asegurando así que las pruebas siempre reflejan con claridad la lógica de negocio. El último antipatrón de esta miniserie es crear test erráticos en general. Las pruebas erráticas, también conocidas como no deterministas o flaky en inglés, son aquellas que ejecutándose bajo las mismas condiciones a veces pasan y a veces fallan. Los test erráticos pueden suceder, entre otros, cuando dependen del orden de ejecución de las pruebas, de una fecha concreta o de un recurso compartido en la base de datos. En los próximos vídeos os enseñaremos dos trucos para poder detectar y evitar los test erráticos. Esperamos que el contenido de hoy os haya sido útil. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces,
Un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. A partir de hoy entraremos en la parte avanzada del curso y lo haremos hablando de los test erráticos y las técnicas para poderlos evitar. En lecciones anteriores aprendimos que las pruebas deben ejecutarse de forma aislada, sin depender unas de otras. También mencionamos que cambiar el orden de ejecución de los tests es uno de los factores que puede revelar la presencia de pruebas erráticas. Por defecto, el test runner de PHP Unit ejecuta las pruebas en el mismo orden. Cuando existe un fichero phpunit.xml, que es lo habitual, PHP Unit se fija en el orden de las test suites y las ejecuta de arriba abajo. De igual forma, dentro de una clase de prueba, PHP Unit invoca los métodos de test en orden descendente. Utilizar siempre la misma secuencia para la ejecución de las pruebas puede ocultar la existencia de test erráticos. Para evitar este antipatrón, podemos cambiar el orden de cada ejecución mediante el flag orderBy. Entre las diferentes opciones de ordenación disponibles, como por duración o tamaño del test, encontramos la de random, para ejecutar los tests de forma aleatoria. A continuación, veremos un ejemplo sencillo de test errático y cómo podría ser detectado al lanzar las pruebas en orden aleatorio. Imaginad un programa básico que tuviera la siguiente clase contador, con una propiedad estática cuenta, un método incrementar para aumentar en 1 esa cuenta, otro método reiniciar para dejarla a 0 y un último que obtiene el valor de la misma. Un programador podría haber implementado la siguiente clase de prueba con 3 métodos de test para validar su funcionamiento. En el primero se comprueba que el valor inicial de la cuenta de un contador es 0. En el segundo, que al llamar al método incrementar, el valor de cuenta pasaría a 1. Y en el tercero, que al llamar a reiniciar, el valor de cuenta vuelve a ser 0. Aparentemente no habría problema alguno, y si ejecutáramos reiteradamente la clase de prueba, todos los tests pasarían con éxito. Sin embargo, al fijarnos con atención, nos daríamos cuenta de que estas pruebas son dependientes entre sí y están condicionadas al estado en el que haya quedado la propiedad cuenta en el test anterior. Si movemos la segunda prueba a la primera posición y volvemos a ejecutar los tests de la clase, el método que valida que la cuenta inicial sea 0 deja de funcionar, ya que el valor de cuenta es 1 al haber llamado al método incrementar en el método de prueba anterior. Una forma de arreglar estos test dependientes sería asegurándonos que el valor de cuenta al inicio de cada método de prueba es 0. Para ello podríamos crear un método setup y llamar en su interior al método reiniciar de la clase contador. Al introducir este cambio, también nos tocaría venir al método de prueba que verifica el funcionamiento del método reiniciar y actualizarlo para aumentar el valor de cuenta antes de llamar a reiniciar. Por ejemplo, con el método incrementar. Ejecutamos de nuevo todos los tests y estos volverían a funcionar. Como podréis suponer, cambiar manualmente el orden de los tests para averiguar si son erráticos no es nada práctico, por lo que podemos usar la opción Order by Random de PHP Unit. Vamos a abrir el terminal y a realizar una pequeña demostración. Escribimos PHP artisan test, filtramos por la clase de prueba e indicamos que el orden sea aleatorio. Ejecutamos y vemos que en este caso el primer test que ejecuta es el de la cuenta inicial es 0. Volvemos a lanzar el comando y ahora se restablece la cuenta a 0. Como veis, cada vez será un orden distinto. En el ejemplo anterior hemos usado la instrucción php artisan test para que aparecieran por consola los nombres de los métodos de test y demostrar visualmente la aleatoriedad, pero nosotros recomendamos lanzar la herramienta de PHP Unit de forma directa. Fijaos que al hacerlo, PHP Unit nos informa por consola de la semilla que ha utilizado para generar el orden aleatorio de los tests. Este dato puede ser muy útil cuando el test errático falla de forma muy esporádica y por tanto resultaría muy difícil replicar el escenario de error hasta que no ejecutáramos los tests muchas otras veces. Gracias al conocimiento de la semilla, podríamos ejecutar las pruebas con el mismo orden aleatorio que produjo el error. Para ilustrarlo, vamos a repetir la ejecución de la instrucción hasta que nos falle algún test. Perfecto, nos ha dado error ya y sabemos que con la siguiente semilla de PHP Unit uno de nuestros tests está fallando. Podríamos colocar un punto de parada dentro del método de test para inspeccionar los valores de las variables y luego volver al terminal y ejecutar el mismo comando, pero añadiendo la opción random order seed
para indicarle la misma semilla de aleatoriedad del error. La copiamos, ejecutamos y vemos que lograríamos replicar el mismo escenario de fallo, lo cual sería muy útil para depurar nuestra prueba. A modo de conclusión del vídeo, os aconsejamos ejercitar vuestra batería de pruebas de forma aleatoria, tanto en desarrollo como en entornos de integración continua, para identificar test dependientes en etapas tempranas del proyecto. Para facilitar este proceso y no tener que escribir tanto en cada ejecución, podéis crear un alias. Por ejemplo, nosotros contamos con el alias trun como atajo de test random. Esperamos que os haya gustado el tutorial y que hayáis interiorizado la importancia de escribir test aislados que no dependan de otras pruebas. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Si ya estáis usando la librería Faker para generar datos en vuestras pruebas, como os recomendamos en un vídeo anterior que os dejamos en la descripción, enhorabuena porque es una excelente elección. Sin embargo, debéis saber que Faker también puede causar pruebas erráticas y en el tutorial de hoy entenderemos por qué. Faker es ideal para crear datos falsos de forma rápida y variada en las pruebas. En lugar de emplear únicamente datos estáticos, nos permite simular una gran variedad de casos con diferentes datos para cada ejecución. Sin embargo, el problema que puede surgir con los datos aleatorios reside precisamente en su naturaleza variable. Por poner un ejemplo sencillo, imaginad que quisiéramos verificar el camino feliz del registro de un usuario en el programa y uno de los requisitos fuera que la contraseña tuviera al menos 10 caracteres. Si usáramos el método password de Faker sin especificar un rango para la longitud de la contraseña, la librería la generaría entre 6 y 20 caracteres por defecto, por lo que produciría un test errático. En algunas ejecuciones, Faker devolvería el dato correcto para la preparatoria, pero en otras el test fallaría al no cumplir con los requisitos de la contraseña. Del mismo modo que en el último vídeo vimos que se podía reproducir el orden de ejecución de las pruebas mediante una semilla, también se puede replicar el escenario de datos en el que se produce un test errático con una semilla de Faker. Si se le pasa un valor fijo al método seed del generador de la librería, Faker produce siempre la misma secuencia de datos aleatorios, lo cual puede ayudarnos a reproducir errores y encontrar su causa. A continuación, vamos a mostraros una posible forma de configurar PHP Unit en un proyecto de Laravel para registrar la semilla que usa Faker en cada ejecución. Para ello utilizaremos el atributo Bootstrap que podemos añadir a nuestro fichero de configuración de PHP Unit. Este atributo permite indicar la ruta a un script que será ejecutado antes de que se lancen nuestras pruebas. Y en este script será donde generaremos una semilla aleatoria para cada ejecución que registraremos en un archivo de logs. Para no alargar el vídeo en exceso, fuera de cámaras ya hemos realizado las configuraciones. Por un lado, dentro de la etiqueta phpunit del fichero de configuración de phpunit, hemos añadido el atributo bootstrap con la ruta del script que hemos situado en test utils bootstrap. Si venimos a este script, vemos que el código es realmente muy sencillo. Primero inicializamos una aplicación de Laravel y creamos una semilla entre 1 y 1.000.000. Luego obtenemos del contenedor de dependencias de Laravel la instancia del generador de Faker y le asignamos esa semilla. Una vez hecho esto, llamamos a una función que registra en un fichero de logs esta semilla junto con el día y la hora en el que se produjo la ejecución de las pruebas, asegurándonos previamente de que el directorio del fichero de logs existe. Podéis encontrar este script en nuestro GitHub de Zataka Academy. En la parte inferior hemos añadido otra alternativa comentada, un poco más larga, en la que solo se registrarían las semillas de las últimas 30 ejecuciones, eliminando las más antiguas. Genial, pues vamos ahora a VS Code a hacer la prueba. Tenemos el proyecto abierto por las carpetas Storage, Logs y vamos a ejecutar algunos tests desde la consola. Y efectivamente vemos que se ha generado una carpeta Faker que no existía y dentro encontramos un archivo de logs. Lo abrimos y aquí tenemos la información de la semilla de Faker usada en esta instrucción. Volvemos a ejecutar los tests y se añadiría una nueva fila con la nueva semilla utilizada.
Vayámonos ahora a un test, pongamos un punto de parada detrás de donde se usa Faker y ejecutemos el test. De acuerdo, y vemos que Faker ha generado un UID que empieza por ID33. Vamos ahora a volver a ejecutar el test y en esta ocasión el UID empieza por F8C1. Como veis, ha cambiado su valor, ya que el funcionamiento de Faker es generar datos aleatorios. Ahora vamos al fichero de logs y vamos a copiar la última semilla. Venimos a nuestro script y la vamos a usar de forma fija, en lugar de generar una nueva semilla aleatoria. Volvemos al test, lo ejecutamos y si os fijáis, ahora el UID vuelve a empezar por F8C1, como en la última ejecución, dado que estamos usando la misma semilla. Y hasta aquí el pequeño truco para replicar el escenario de datos en el que se produce un test errático y poderlo corregir. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy damos inicio a una nueva miniserie enfocada en optimizar el rendimiento de nuestra batería de pruebas. Esta primera lección estará dividida en dos partes. En la primera explicaremos cómo volcar los resultados de las pruebas a un fichero y por qué esto contribuye a acelerar algunas ejecuciones, mientras que en la segunda recomendaremos el almacenamiento en caché de los elementos comunes que utilizan las aplicaciones de Laravel y os enseñaremos a configurarlo correctamente para evitar interferencias con el entorno de desarrollo. ¡Empecemos! Por defecto, al ejecutar pruebas con PHP Unit, la herramienta genera un fichero de caché con datos de los resultados en la raíz del proyecto. Si abrimos este fichero y le damos formato, observaremos que registra información tanto de los tiempos que ha tardado en ejecutar todos los tests como de las pruebas que han sido defectuosas. El término defectuoso engloba a las pruebas fallidas o con errores, pero también a aquellas que producen una advertencia o que son consideradas arriesgadas. Este almacenamiento en caché por parte de PHP Unit permite utilizar la opción Order By que vimos en vídeos previos para ejecutar primero los tests defectuosos. Combinando esta ordenación con la opción Stop on Defect, podemos detener la validación de las pruebas cuando PHP Unit encuentre un test defectuoso, lo cual es ideal en técnicas como TDD o en flujos de trabajo donde las pruebas se lanzan automáticamente con cada guardado. Como en este tipo de enfoques se utiliza el mensaje de error de un test para implementar los siguientes pasos de la funcionalidad, no tiene sentido esperar segundos a que terminen muchas pruebas exitosas hasta llegar al test fallido. Veamos un ejemplo desde código. Vamos a volver a ejecutar nuestra clase de pruebas contador test y como veis sigue el orden normal de ejecución de las pruebas, por lo que se ejecutan las dos primeras pruebas de la clase, que en este caso son exitosas, y luego el test fallido. A continuación vamos a ver cómo podemos aprovechar este fichero de caché para lanzar primero las pruebas defectuosas. Escribimos la misma instrucción, pero en este caso añadimos la opción Order By Defects y la opción Stop on Defect a continuación para que se ejecute solo hasta el primer test defectuoso. Y aquí, como veis, utiliza el fichero de caché para lanzar en primer lugar los que tenía registrados como defectuosos y como sigue sin funcionar este test, detiene la ejecución de todos los siguientes. Estos son algunos de nuestros consejos sobre la gestión de la caché de resultados. Al igual que hemos hecho en otras ocasiones en las que hemos visto alguna instrucción de consola excesivamente larga, recomendamos crear un alias de consola que nos ahorre tiempo de escritura. Por ejemplo, se podría definir el alias tfail para ejecutar pruebas que contengan algún defecto. Para favorecer una estructura de proyecto más ordenada y evitar acabar con una raíz llena de archivos, también podéis considerar modificar la ubicación en la que PHP Unit crea este fichero. Para ello podéis especificar la nueva ruta mediante el atributo cache_directory en el archivo de configuración de PHP Unit. Otra buena práctica es añadir este fichero al gitignore para evitar que se suba accidentalmente al repositorio remoto. Finalmente, en el caso de ejecutar pruebas en una pipeline de integración continua, puede que nos interese que este fichero directamente no se genere. Para lograrlo bastaría con añadir la opción Do Not Cache Result a la instrucción.
Por cierto, si queréis conocer otros modos de ejecución interesantes de los tests, os animamos a ver el vídeo que tenemos al respecto, ya que es de los que más ha gustado del curso. Os dejaremos el enlace directo en la descripción. Y ahora sí, vamos a ver cómo almacenar elementos de Laravel en caché para nuestras pruebas. Esta técnica cobra sentido cuando muchos de nuestros tests dejan de ser puramente unitarios y empiezan a depender del andamiaje de testing del framework. Sin embargo, te desaconsejamos su uso si en tu proyecto existe la paralelización de test que explicaremos en uno de los próximos vídeos, ya que puede producir conflictos. Así como la documentación de Laravel aconseja cachear ciertos ficheros al desplegar una aplicación en producción para optimizar su rendimiento, podemos llevar a cabo esta misma operación antes de la ejecución de nuestra batería de pruebas para mejorar su velocidad. Podríamos acudir al script de Bootstrap que configuramos en el anterior vídeo del curso y después de la inicialización del kernel de consola, agregar el siguiente código para ejecutar los comandos de caché de ficheros de Laravel. En caso de que nuestro proyecto estuviera empezando, también podríamos optar por ejecutar únicamente la caché de configuración y descomentar el resto gradualmente conforme el proyecto integrara pruebas con eventos, rutas o vistas de Blade. No obstante, para la siguiente demostración vamos a dejar que se ejecuten todos. Dejamos la carpeta de Bootstrap caché abierta y vemos que por ahora solo contiene las cachés de los paquetes y proveedores de servicios de la aplicación. Venimos a la consola y lanzamos, por ejemplo, una clase de test. Y como veis, al ejecutar estos comandos por consola, se generan los respectivos ficheros de caché. Por si tenéis curiosidad, la caché de las vistas, a diferencia del resto de cachés, se genera en un lugar diferente, concretamente en Storage, Framework, Views. Gracias a estas cachés, el tiempo de ejecución de los tests se reduce significativamente, ya que Laravel leerá estos elementos directamente desde los archivos almacenados en memoria, en lugar de compilar cada recurso de forma individual en cada prueba. La configuración tal cual está ahora sería funcional para el entorno de pruebas, pero tendría un efecto colateral muy negativo en nuestro entorno de desarrollo, ya que al usar los nombres de ficheros por defecto, las cachés estarían activas también en el entorno de desarrollo, y esto es algo que no deseamos de ninguna manera porque podría causar problemas al actualizar valores en tiempo de ejecución. Resumidamente, podríamos terminar leyendo variables de la caché sin quererlo. Para evitar este conflicto, la solución es realmente sencilla. En el fichero de configuración de PHP Unit, tan solo deberemos añadir las siguientes líneas. De este modo estaremos sobreescribiendo los valores de las claves específicas de la superglobal $server de PHP. Por ejemplo, este primer elemento server equivale a escribir el siguiente código de PHP. Para asegurarnos de que el valor no coincida con el que se usa en el entorno de desarrollo, nosotros hemos añadido PHP Unit al nombre de los ficheros de la caché. Si eliminamos los ficheros de caché y volvemos a ejecutar los tests, ahora como veis tendrían unos nombres específicos, evitando así cualquier interferencia con el entorno de desarrollo. Para acabar, no olvidéis incluir estos ficheros de caché en el git ignore para evitar que se suban accidentalmente al repositorio remoto. Aquí termina nuestro primer vídeo para optimizar una batería de pruebas. Esperamos que os haya resultado interesante y si queréis conocer otros trucos para mejorar el rendimiento de los tests, no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Seguimos un día más y continuamos con la miniserie sobre estrategias para optimizar el rendimiento de la batería de pruebas. Hoy hablaremos de los test de contrato. En lecciones anteriores mencionamos que uno de los principales cuellos de botella que afecta al rendimiento de una aplicación es la interacción con APIs externas. Si ejecutáramos solicitudes reales en nuestras pruebas, no solo añadiríamos latencia, también enfrentaríamos riesgos adicionales como bloqueos por exceso de peticiones o interrupciones temporales del servicio que impedirían que las pruebas pudieran pasar con éxito hasta que la API volviera a estar operativa. Para minimizar estos problemas, os alentamos a usar dobles de prueba y dedicamos una lista de reproducción extensa a explicarlos en profundidad. Sin embargo, depender exclusivamente de dobles de prueba es igualmente peligroso
ya que no podemos asegurar que el doble de prueba siempre refleje con exactitud el comportamiento del servicio real. Supongamos que la API externa cambiara su contrato o versión y en lugar de devolver un JSON con ciertas claves, retornara una estructura diferente. ¿Qué pasaría entonces? Al estar usando un doble, las pruebas seguirían funcionando a pesar de que el programa en producción fallaría. Esto demoraría la detección de problemas, afectando a los usuarios finales y por ende a la reputación de la empresa. Para prevenir estas situaciones y asegurar una cobertura más exhaustiva del código, una estrategia inteligente pasa por combinar tests que usen dobles con otros que denominamos test de contrato. Estos últimos son el complemento ideal para validar que los acuerdos relativos al intercambio de información entre nuestro sistema y los servicios externos permanezcan inalterados. A continuación vamos a mostraros un posible ejemplo con el siguiente servicio que interactúa con una API meteorológica externa. Si os fijáis, existen distintos métodos para obtener diferentes datos de la previsión meteorológica de una ciudad, y en el método getPrevisionD se centraliza la petición que realizan a la API. En este sentido, en lugar de crear pruebas individuales para cada método del servicio, una opción más mantenible y eficiente sería crear un único test para obtener la previsión meteorológica de la API y posteriormente garantizar que la respuesta contiene las claves requeridas para cada método particular y que los valores correspondan al tipo esperado. Un detalle más técnico de esta prueba que os puede resultar interesante es el truco que hemos usado para llamar al método getPrevisionD. Al tener un modificador de acceso protegido, hemos creado una clase anónima que hereda la clase del SUT y sobrescribe el método getPrevisionD con el modificador de acceso público para poderlo llamar. Por último, antes de acabar el vídeo, queremos insistiros en que es fundamental que los test de contrato no se ejecuten en la pipeline regular, sino de forma periódica. Normalmente, una vez al día suele ser suficiente. Una posible forma de llevar esto a la práctica constaría de dos sencillos pasos. Por un lado, marcaríamos todas nuestras pruebas de contrato con un atributo group de PHP Unit, y posteriormente podríamos añadir al fichero XML de la configuración de PHP Unit una exclusión de dicho grupo para que por defecto no se ejecutaran sus tests en cada pipeline. Otra convención alternativa que podría acordar un equipo para evitar duplicidades sería colocar todas las pruebas de contrato de la aplicación en una carpeta separada. De esta manera, al no incluirse la ruta a esta carpeta en las test suite del proyecto, no haría falta añadir ninguna exclusión al fichero de configuración. Podemos concluir que los test de contrato aportan una robustez indiscutible a nuestras pruebas, permitiéndonos reaccionar con agilidad ante cambios en las integraciones con servicios externos. Esperamos haber resuelto vuestras dudas sobre el tema, o si aún no lo conocíais, haber conseguido transmitir su importancia. Nos vemos en la siguiente entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Hoy seguimos con nuestra miniserie dedicada a optimizar el rendimiento de las pruebas, enfocándonos en una técnica fundamental, la paralelización. Analizaremos en qué consiste, cómo implementarla en un proyecto de Laravel y los desafíos que conlleva. Sin más preámbulos, arranquemos. La paralelización de pruebas, o parallel testing en inglés, es una técnica poderosa que permite ejecutar múltiples pruebas simultáneamente, acelerando así el tiempo de finalización del conjunto de test y optimizando los flujos de desarrollo. Sin embargo, como veremos al final de este tutorial, esta estrategia también presenta retos técnicos y exige un esfuerzo adicional de mantenimiento, por lo que solo la recomendaremos en proyectos de gran escala donde el volumen y la duración de las pruebas realmente justifiquen su implementación. Como informa Laravel en su documentación, de forma predeterminada, PHP Unit ejecuta pruebas de forma secuencial en un único proceso del sistema. Para distribuir las pruebas en varios procesos, deberemos recurrir a una librería externa como Paratest, que se ha convertido en la referencia para ejecutar pruebas en paralelo con PHP Unit. Se puede usar Paratest desde diferentes frameworks de PHP y versiones de PHP Unit, pero conviene que sepáis que Paratest solo mantiene activamente la última versión de la librería, que es la que utiliza la versión más reciente de PHP Unit. Para empezar a usar Paratest, vamos a copiar la siguiente instrucción para instalar la librería con Composer y la ejecutamos desde el terminal.
Y al terminar, si vamos al fichero composer.json, comprobaremos que ya aparece entre las dependencias de desarrollo. Por otro lado, en nuestra experiencia, una configuración adicional que debéis implementar para evitar fallos es establecer el driver y el almacenamiento de caché a array como sugiere la documentación de Laravel. Para ello, en el fichero de configuración de PHP Unit, será tan sencillo como asignar el valor de array a estas dos variables de entorno. Y ahora sí, podríamos ejecutar los tests en paralelo con la herramienta escribiendo vendor/bin /paratest. Con este comando ya se estarían paralelizando los procesos en el sistema, pero todos estarían compartiendo la misma base de datos de testing, lo que aumentaría la probabilidad de conflictos entre pruebas que modifican el estado de la base de datos. Para minimizar los problemas de concurrencia y además mejorar el rendimiento en proyectos con muchas pruebas, se recomienda usar bases de datos independientes para cada proceso. En este apartado de la documentación de Paratest se facilita el código con el que se podría forzar la creación de estas bases de datos independientes usando un test token que es único. Pero antes de que vayáis a copiar este código, debéis saber que Laravel facilita esta tarea gestionando automáticamente la creación de las diferentes bases de datos y la ejecución de las migraciones de las tablas para cada una de ellas. El nombre que asignará a las bases de datos estará compuesto del nombre de la base de datos de testing, seguido de test1, test2, etc. Podemos lanzar los tests en paralelo con Laravel mediante la instrucción php artisan test --parallel. Vamos a copiarla, volvemos a VS Code y la ejecutamos desde el terminal. Venimos a nuestra herramienta de gestión de bases de datos de dbeaver, le damos a refrescar las bases de datos y efectivamente ahora tenemos 8 bases de datos más, una por cada proceso de nuestro sistema que ha ejecutado test. Entramos en una, en esquemas, public, tablas, y confirmamos que Laravel también ha ejecutado las migraciones contra cada una de ellas porque aparecen todas las tablas del proyecto. Aparentemente todo es correcto, pero si volvemos a VS Code y hacemos scroll arriba del todo, nos daremos cuenta de que muchos de los tests han fallado al ejecutar la paralelización de Laravel. Si bajamos a la descripción del primer error, leemos que este método ha llamado a la función que solicita al usuario superadmin y en lugar de obtener un modelo de usuario de la aplicación, ha recibido null. Esto sucede porque las tablas que ha creado Laravel para las diferentes bases de datos no cuentan con los datos mínimos requeridos para el testing de esta aplicación. O dicho de otro modo, en este caso Laravel no ha ejecutado el seeder de testing automáticamente, así que vamos a tener que indicarle explícitamente que queremos que lo haga. En la documentación de Laravel encontramos un apartado específico de hooks en la paralelización de pruebas. Podemos utilizarlos para preparar ciertos recursos en los diferentes procesos que se ejecutan simultáneamente. Mediante la fachada Parallel Testing de Laravel, podemos indicar un código específico que queramos que sea leído en el setup o en el teardown de cada test case o de cada proceso. Y también podemos ejecutar un código tras la creación de una base de datos con el método setupTestDatabase, que es lo que nos interesa a nosotros. El código que queremos incluir es muy parecido a este, por lo que vamos a copiarlo y vamos a llevárnoslo al método boot de la clase app-service-provider, si bien este código podría incluirse en cualquier otro proveedor de Laravel que prefiramos. En el proyecto en el que estamos grabando este tutorial no se usa el seeder por defecto para poblar las tablas de testing, sino que existe uno específico, por lo que tendremos que indicarlo con -- class igual a testing seeder, que es su nombre. Vamos a dbeaver y vamos a borrar todas las bases de datos para que se vuelvan a crear en la siguiente ejecución y se lancen los seeders de testing contra ellas gracias al hook que acabamos de configurar. Volvemos a VS Code, abrimos el terminal, ejecutamos de nuevo la instrucción de Laravel para la paralelización de test y en este caso sí que funcionan nuestros tests. Acudimos a dbeaver de nuevo, refrescamos las bases de datos, vamos a abrir alguna de las tablas que deberían de estar pobladas con el seeder, como la de municipios, y efectivamente contamos con datos, motivo por el que ahora nuestros tests no han fallado como antes. ¿Pero por qué se han creado 8 bases de datos y no más o menos? El número exacto coincidirá con los procesos que se hayan iniciado y por defecto, para optimizar el rendimiento aprovechando al máximo los recursos del hardware, Laravel utilizará tantos procesos como núcleos de CPU disponibles detecte en el sistema.
Sin embargo, debemos advertiros que no es una buena idea forzar demasiados procesos, porque podemos saturar la máquina y conseguir el efecto contrario y que la paralización vaya más lenta. Podemos ajustar manualmente el número de procesos con la opción --processes. Venimos a VS Code y vamos a probarlo. Añadimos a nuestra instrucción --processes y vamos a ir calibrando el rendimiento con diferentes cantidades de procesos. Podemos empezar con 2 y vemos que tarda casi 5 segundos. Vamos a subirle a 3 procesos y ahora ha bajado a 4 segundos con 3. Seguimos subiendo la cantidad de procesos. 3,7, perfecto. Seguimos subiendo la cantidad de procesos a 5 y aquí vemos que ha empeorado, que es lo que os comentábamos. A veces cuando se sube la cantidad de procesos puede ser que incluso el rendimiento baje. Hemos subido a 6 y vemos que se mantiene en ese 4,5. Subimos a 7, 4,6 y por último 8, también 4,6. Es decir, que parece que en este PC lo que mejor funciona es la paralelización con 4 procesos. Pero ya os avanzamos que no hay una regla de oro o un número mágico. Al final se trata de que experimentéis en vuestra máquina y afinéis la cantidad correcta. Por ejemplo, al configurar el número de procesos para un entorno de integración continua, también deberíais tener en cuenta el número de pipelines simultáneas que podrían darse para evitar sobrecargar la CPU. Otro truco que hemos comprobado que mejora la velocidad en la paralelización es emplear el test runner específico que existe en la librería de Paratest. En lugar de utilizar la herramienta de ejecución de pruebas predeterminada de PHP Unit, escribiríamos --runner igual a wrapper_runner, que es el nombre del test runner de Paratest. Mientras que el test runner de PHP Unit ejecuta cada test case en un proceso separado, velando así por un mayor aislamiento para las pruebas, el wrapper_runner de Paratest reutiliza procesos existentes a los que internamente llama workers para compartir la carga inicial entre ellos. Esto acelera mucho el rendimiento, pero también añade un posible riesgo de sufrir efectos colaterales si se comparten recursos entre los tests. La documentación de Paratest informa de algunas posibles incompatibilidades en caso de que se consuman constantes o métodos y variables estáticas de un test case en otro diferente. Pero antes de que descartéis por completo el uso de wrapper_runner, también podéis probar a utilizar alguno de los siguientes atributos de PHP Unit para forzar que un método específico que sea conflictivo o todos los de una clase se ejecuten en un proceso aparte. Y bien, por fin llega el momento de la verdad. Vamos a comparar los tiempos de ejecución de las pruebas sin paralelización y con ella para ver si realmente merece la pena. Primero vamos a ejecutar nuestros tests sin paralelización y vemos que tardan casi 6 segundos. Ahora vamos a ejecutar las pruebas en paralelo con 4 procesos y usando el wrapper_runner. Y, oh sorpresa, tarda más que sin paralelizar. ¿Os hemos estafado? ¿Cómo es esto posible? Pues esto se debe a que en la primera ejecución de las pruebas en paralelo existe una ligera sobrecarga, al tener que crear las bases de datos para los diferentes procesos y ejecutar las migraciones. Vamos pues a ejecutar los tests en paralelo una segunda vez y en esta ocasión vemos que la suite sí que tarda un poco menos. Ahora bien, ¿merecería la pena usar paralelización en un proyecto de tan solo 115 pruebas? A nuestro juicio, la diferencia es tan negligible que no justificaría su implementación. No obstante, en proyectos grandes en los que la batería de pruebas empieza a durar un tiempo considerable, la mejora puede ser muy notoria. Por ejemplo, en uno de los proyectos de Zataka que cuenta con cerca de 3.500 tests, se redujo la duración de las pruebas de 8 minutos y medio a 3 minutos y medio con una paralelización de 4 procesos, 5 minutazos de diferencia. Nada mal, ¿verdad? Sin embargo, como hemos adelantado al inicio del vídeo, no es oro todo lo que reluce, y la paralelización también puede comportar dificultades y añadir fragilidad a nuestros tests. Sin un buen diseño de pruebas que garantice su aislamiento e independencia, podemos encontrar tests que funcionan sin paralelización, pero que fallan al ejecutarse en procesos separados. Uno de los mayores desafíos de la paralelización es gestionar los conflictos en el acceso a recursos compartidos como bases de datos o ficheros. Si estáis usando el Trade Database Transactions para revertir automáticamente las operaciones realizadas contra la base de datos al finalizar cada prueba, como explicamos en un vídeo del curso que os dejaremos en la descripción, es poco probable que ocurran conflictos relacionados con la paralelización.
Pero este trait de Laravel nos protegerá de otros problemas que pueden surgir en escenarios donde las pruebas paralelas interactúan con recursos compartidos o configuraciones globales. Imaginad que dos test independientes quisieran comprobar diferentes operaciones relacionadas con un informe. Uno podría evaluar que se genera correctamente, mientras que otro podría validar que se visualiza sin problemas. Para lograr esto, el primer test ejecutaría el sistema bajo prueba y luego comprobaría la existencia y el contenido del fichero generado. Por su parte, el segundo test prepararía el informe y después verificaría que la lectura del contenido del fichero coincidiera con los datos esperados. El problema surgiría si los dos programadores, sin darse cuenta, utilizan la misma ubicación y nombre para el informe en ambos tests. Esto podría provocar que las pruebas en paralelo interactuaran con el fichero al mismo tiempo, generando resultados inesperados. Por ejemplo, el contenido del informe podría ser sobrescrito por uno de los tests, haciendo que el otro lea datos corruptos. Una manera de resolver este problema es asegurarnos de que cada test trabaja con un fichero distinto, empleando un nombre para el recurso que se base en un identificador único. Un buen identificador único que podemos usar es el token del proceso en ejecución. Este se recibe como parámetro en los hooks disponibles de la fachada Parallel Testing de Laravel, y también es accesible desde cualquier test con el método token de esta misma fachada. Ahora bien, la solución que consideramos más sencilla para evitar conflictos de recursos y que os recomendamos para las pruebas en las que se interactúe con ficheros es que llaméis al método fake de la fachada storage de Laravel al inicio de la prueba. Si leemos el contenido de este método, veremos que de esta forma Laravel reemplaza el disco local por otro cuya ruta incluye el token del proceso particular, en caso de que los tests se hayan lanzado en paralelo. Además, este método también elimina cualquier archivo que pudiera existir en el disco local falseado, garantizando así que las pruebas empiezan con un entorno de almacenamiento limpio. A continuación os mostramos un ejemplo de cómo podría plantearse la prueba para verificar la correcta generación del informe de nuestro supuesto anterior. En la preparatoria del test, falsearíamos el disco en el que guardar el informe y crearíamos los datos de la empresa sobre la que generar el informe. Llamaríamos al caso de uso que lo genera con el identificador de la empresa y el trimestre en cuestión. Y por último, comprobaríamos que el archivo existe con los datos correctos. Si no habéis considerado una posible paralelización al escribir vuestras pruebas, es probable que al introducirla por primera vez, muchas de ellas fallen esporádicamente debido a conflictos como el que hemos comentado. La solución a largo plazo será refactorizar las pruebas de nuestro proyecto, pero como esta tarea no siempre se podrá cometer con inmediatez, os vamos a sugerir dos soluciones temporales que os permitirán usar la paralelización incluso con test conflictivos. La primera es ejecutar las pruebas paralelas con la opción Recreate Databases. Como hemos visto en este tutorial, por defecto las bases de datos usadas por los diferentes procesos permanecen entre ejecuciones sucesivas de test paralelos, lo que mejora el rendimiento en llamadas posteriores. Sin embargo, si tenéis algunos tests que ocasionalmente fallan con la paralelización, podrían dejar las bases de datos en un estado corrupto. Para evitar tener que eliminar manualmente las bases de datos en vuestra herramienta de gestión de bases de datos cada vez que esto ocurra, podéis usar la opción Recreate Databases, que forzará que se creen de nuevo. Aunque esta solución introduce una ligera penalización en el tiempo que tardan en ejecutarse las pruebas, os compensará al no tener que borrar manualmente las bases de datos cada 2×3. Eso sí, cuidado porque esta opción solo funciona si se añade justo detrás de la opción Parallel. Esta instrucción regeneraría las bases de datos, pero en cambio esta otra no lo haría porque entre las opciones Parallel y Recreate Databases se encuentra otra que en este caso indica el número de procesos a usar. La segunda solución temporal que podéis implementar si tenéis localizados los tests que os fallan con la paralelización es marcarlos con un atributo group de PHP Unit y lanzarlos de forma independiente, excluyéndolos de la ejecución de los tests paralelos. Con el siguiente script de Composer se ejecutarían primero todos los tests que no dan problemas en paralelo y luego los tests conflictivos al usar paralelización. Y así es como ejecutaríamos el script de Composer desde el terminal. Terminamos el vídeo con un dato que os puede ayudar en la depuración de tests que fallan en paralelo. Debéis saber que por defecto, a no ser que indiquemos la opción funcional, las pruebas se paralelizan por clases de test completas y no por métodos individuales.
por lo que los conflictos que pudierais encontrar respecto al uso de recursos del sistema se estarían produciendo entre métodos de diferentes clases de prueba y no de la misma. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Sabemos que ha sido un poco más extenso de lo habitual, pero la paralelización requería un análisis detallado. Es un tema complejo y esperamos haber contribuido a que le perdáis el miedo sin dejar de tratarlo con el respeto que merece. En la próxima entrega compartiremos una serie de pequeños trucos prácticos que os ayudarán a optimizar aún más vuestras pruebas. Nos vemos allí y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy acabaremos la miniserie dedicada a optimizar el rendimiento de las pruebas, compartiendo una serie de pequeños trucos prácticos que os permitirán mejorar aún más la eficiencia de vuestros tests. Así que sin más dilación, arrancamos. El primer consejo para reducir significativamente el tiempo de ejecución de vuestras pruebas es que lancéis los tests con Xdebug desactivado. Xdebug es una excelente herramienta de depuración para PHP que permite inspeccionar el flujo de ejecución del código mediante puntos de interrupción y otras técnicas. Sin embargo, añade una sobrecarga considerable a nuestras pruebas. Habrá ocasiones puntuales en las que tengáis la intención de depurar los tests y queráis disponer de la herramienta, pero la mayoría de veces solo estaréis interesados en averiguar si las pruebas pasan. Por esta razón, la solución ideal es que os creéis dos alias de consola, uno que desactive Xdebug antes de su ejecución y otro que sí que lo utilice. Vamos a hacer la prueba desde el terminal. Primero ejecutamos los tests con Xdebug que está configurado para este proyecto y vemos que 115 tests tardan aproximadamente 6 segundos en ejecutarse. Ahora vamos a lanzar las pruebas de nuevo con Xdebug desactivado y vemos que en esta ocasión tarda casi 4 segundos. Como veis, se ha reducido el tiempo de ejecución en más de un 20-30%, lo que en proyectos grandes puede suponer una mejora muy notoria. Otro truco fundamental para optimizar vuestras pruebas es reducir el número de iteraciones del algoritmo de hash de contraseñas para el entorno de pruebas. Como se puede ver en el fichero hashing.php de la configuración de Laravel, por defecto el framework usa el algoritmo bcrypt con 12 rondas para el hashing de contraseñas, lo cual es costoso en términos de rendimiento y supondrá un obstáculo importante si se están verificando contraseñas múltiples veces a lo largo de los tests. La buena noticia es que podéis modificar cuántas rondas realiza bcrypt y así ahorrar un tiempo significativo. En el archivo phpunit.xml de los nuevos proyectos de Laravel, el número de rondas de hash viene ya configurado a 4, que es el mínimo permitido por bcrypt. Pero en caso de que vuestro proyecto no esté al día con los cambios del framework, también podéis ajustar este valor manualmente desde el Trade Creates Application utilizando la fachada hash como os mostramos en pantalla. El mismo Taylor Otwell, creador de Laravel, destacó esta mejora de rendimiento en una publicación en Twitter a finales del 2017. El tercer consejo también aplica a proyectos de Laravel y consiste en usar el método en random order cuando queremos obtener registros aleatorios de una tabla. Hay muchas ocasiones en las que vamos a necesitar recuperar un registro al azar de una tabla de la base de datos y podríamos sentir la tentación de utilizar métodos de PHP como rand o randomint o incluso combinaciones poco óptimas de métodos de Laravel como all junto con shuffle y first. Sin embargo, este enfoque resultaría muy ineficiente cuando la tabla contiene muchos registros, ya que primero se instanciarían todos los modelos, luego se devolverían como una colección, se barajarían con el método shuffle y solo entonces se elegiría el primero. Una alternativa mucho más simple y rápida pasaría por usar el método in random order del Query Builder de Laravel. Este sería el código y esta la consulta cruda que Laravel ejecutaría por debajo. Como veis, en este caso, solo realizaríamos una única consulta a la base de datos, lo que mejoraría el tiempo de respuesta. El único inconveniente de este truco es que dado que la aleatoriedad es inherente a la consulta, perderemos la posibilidad de replicar el escenario en caso de que falle el test, pero seguramente muchos estaréis dispuestos a este sacrificio en favor de la optimización. En cuarto lugar, no podemos pasar por alto algo tan evidente como la necesidad de arreglar los test lentos. Para identificar fácilmente las pruebas lentas que ralentizan vuestra suite, podéis usar la siguiente herramienta online de código abierto que destaca en círculos grandes aquellos tests que tardan más. El primer paso es generar el informe usando el argumento logjunit como se muestra en la siguiente instrucción. Vamos al terminal de VS Code y la ejecutamos.
Y como veis, se nos crea este fichero XML en la raíz del proyecto, el cual vamos a abrir para copiar todo su contenido. Volvemos a la página web y pegamos el contenido en el siguiente formulario. Y por último pulsamos en generar la visualización en círculos. Y listo, ahora podríamos ver que tenemos 4 pruebas relativamente lentas que convendría analizar para optimizarlas, siendo esta de aquí la más costosa, ya que tarda casi medio segundo. Si os encontráis en un proyecto de Laravel, os podéis ahorrar este proceso manual, ya que el framework facilita una instrucción para mostrar las 10 pruebas más lentas dentro de la propia consola. Tan solo deberéis escribir php artisan test con la opción profile al final. Y como veis, aquí tenemos el resumen de los tests más costosos con los tiempos que tardan. Una librería que ofrece métricas más avanzadas sobre los tests es PHP Metrics. En este caso, tras ejecutar esta herramienta, obtenemos un fichero HTML que podemos abrir en el navegador y visualizar datos útiles, no solo del tiempo de ejecución de nuestros tests, sino también de otros indicadores interesantes como el grado de acoplamiento o de complejidad de nuestras pruebas. Para aquellos equipos de programadores que deseéis imponer un límite de tiempo en la duración de las pruebas con el fin de garantizar tests rápidos, PHP Unit ofrece la opción en Force Time Limit que podemos establecer a verdadero en el fichero de configuración de PHP Unit. En caso de activarla, deberéis acompañarla del atributo Default Time Limit para definir el número máximo de segundos que un test pueda tardar. A continuación podéis ver qué mensaje se obtendría por consola si hubiéramos configurado a un segundo el límite de tiempo de los tests y uno de ellos lo hubiera excedido. PHP Unit lo abortaría tras pasar un segundo y lo marcaría como risky, es decir, como arriesgado. Si este enfoque os parece un poco extremo, también podríais optar por marcar los tests más lentos temporalmente usando un atributo group de PHP Unit hasta que tengáis tiempo de optimizarlos. Esto os permitiría excluirlos de algunas ejecuciones específicas, como la del pre-commit, justo antes de subir cambios al repositorio remoto. Por último, aunque podría parecer una opción atractiva para mejorar el rendimiento, recomendamos no utilizar SQLite en las pruebas pese a su rapidez al ejecutarse en memoria. En los nuevos proyectos de Laravel, SQLite viene configurado por defecto, ya que facilita el desarrollo inicial debido a su sencillez y conveniencia. Sin embargo, cuando el proyecto evoluciona y la base de datos pasa a ser otra como MySQL o Postgres, SQLite deja de ser una buena opción en el testing. SQLite presenta diferencias importantes respecto a los sistemas de gestión de bases de datos que se utilizan en producción, lo cual puede provocar problemas y comportamientos inesperados en las pruebas, afectando la fiabilidad de la suite de test. Como argumenta Tim McDonald, miembro del core team de Laravel, la paridad entre el entorno de producción y el de testing es más importante que ganar un pequeño aumento de velocidad. Para asegurar la calidad del software, es esencial replicar fielmente el entorno de producción durante las pruebas, aunque el precio a pagar sean unos segundos más en cada ejecución de los tests. Con esta última recomendación concluimos el tutorial de hoy y también la miniserie sobre formas de optimizar el rendimiento de las pruebas. Esperamos que todos estos consejos os ayuden a mejorar vuestros proyectos. Nos vemos en el próximo capítulo. Y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En los próximos 3 vídeos aprenderemos las técnicas más famosas para extraer casos de prueba en los tests de caja negra. Estas estrategias permiten reducir las combinaciones posibles de entradas a un subconjunto representativo, asegurando así una buena cobertura. Hoy nos enfocaremos en la técnica de partición de equivalencia. La partición de equivalencia, también llamada clases de equivalencia, es una técnica que divide un conjunto de condiciones de prueba en grupos que se consideran equivalentes, dado que el software procesará de la misma forma todas las condiciones dentro de un grupo. Consideremos un sistema de verificación de peso para el envío de paquetes. Analizaremos la variable peso del paquete. Tendremos paquetes que pesan hasta 20 kilos y paquetes que pesan más de 20 kilos. Todos los paquetes del primer grupo serán tratados igual, ya que cumplen las especificaciones del sistema para envíos regulares, mientras que todos los paquetes que exceden los 20 kilos serán tratados de otra manera debido a requerimientos adicionales como tarifas o métodos de envío especiales. La técnica de partición de equivalencia establece que basta comprobar una condición representativa de cada partición.
Si una condición en una partición funciona, por ejemplo, que se procesa correctamente el envío de un paquete que pesa 18 kilos, podremos dar por hecho que todos los demás pesos de esa misma partición también se procesarán correctamente, por lo que no será necesario probarlos. Y con la misma lógica, si una condición fallara en una partición, se asumiría que el resto de su mismo grupo también daría error, así que, nuevamente, no tendría sentido probar más condiciones en esa partición. Lo que sí que convendrá tener en cuenta serán los valores no válidos, ya que probar solo las clases válidas podría ocultar errores significativos. En nuestro ejemplo de paquetes, serían inválidos aquellos pesos negativos o con valores extremadamente altos que no deberían ser aceptados. Vamos ahora a estudiar otro escenario en el que hay dos condiciones para ver cómo resolveríamos los casos de prueba. Imaginemos un formulario de solicitud de un préstamo con dos campos importantes: la cantidad solicitada, que debe estar entre 5.000 y 50.000 euros, y el plazo de devolución del préstamo, que solo puede ser de 6, 12 o 24 meses. La forma de identificar las clases de equivalencia es la siguiente. Hemos puesto en una tabla, en primer lugar, el parámetro de entrada, en segundo lugar, la regla heurística que estamos aplicando y finalmente las clases válidas e inválidas. Cuando hablamos de la cantidad solicitada, debe estar dentro de un rango de valores de 5.000 a 50.000. Por tanto, en las clases válidas tenemos una única clase válida con una cantidad que está dentro del rango 5.000 y 50.000. Como clases inválidas, inicialmente tenemos una cantidad por debajo de 5.000, otra por encima de 50.000 y una tercera que no cumple con ser un número. Por su parte, el segundo parámetro es el plazo de devolución del préstamo, que solo puede encontrarse en un conjunto de valores admitidos. En este caso hay tres clases válidas, que son el número 6, el 12 y el 24, mientras que la clase inválida es cualquiera que no coincida con estas. Hemos etiquetado cada una de estas clases y a continuación lo que tenemos que hacer es diseñar los casos de prueba para cubrir estas clases de equivalencia válidas. En rojo se puede ver cómo vamos cubriendo cada clase hasta que todas estén cubiertas. Empezamos con el primer caso de prueba, que cubre las clases 1 y 5 mediante una cantidad solicitada de 6.000, es decir, un valor entre 5.000 y 50.000, y un plazo de devolución válido de 6 meses. Y luego vamos creando nuevos casos de prueba para cubrir el resto de clases válidas, concretamente la clase 6, que se corresponde con el plazo de devolución de 12 meses, y la 7 con el plazo de devolución de 24 meses. Una vez acabamos con las clases válidas, iremos a por las inválidas, pero en este caso es sumamente importante que probemos solo una clase inválida a la vez para evitar lo que se conoce como enmascaramiento de fallos, es decir, que al producirse varios fallos al mismo tiempo, solo uno de ellos sea visible y oculte a los demás. Así pues, empezamos con la número 2, que es esa clase que representaba que la cantidad solicitada fuera un valor por debajo de 5.000 euros, en este caso 4.000, pero otras cifras como 3.000 o 2.000 serían igualmente válidas. En segundo lugar, estamos cubriendo la clase número 3, que representaba una cantidad solicitada superior a 50.000 euros, en este ejemplo 55.000. A continuación tenemos la clase inválida 4, que está representando una cantidad que no es un número, en este caso la cadena 20K. Y por último la clase 8, que representa un plazo de devolución no válido de 36 meses. Podemos observar que con estos casos de prueba ya tenemos cubiertas todas las clases inválidas, por lo tanto lo que tenemos que hacer a continuación es testear todos estos casos de prueba, ver qué resultado se obtiene y comprobar si son las salidas esperadas con el objetivo de detectar posibles errores. Para alcanzar una cobertura completa del 100% mediante la técnica de partición de equivalencia, es necesario que los casos de prueba abarquen todas las particiones identificadas, incluyendo las no válidas, utilizando al menos un valor representativo de cada partición. La cobertura se calcula dividiendo la cantidad de particiones de equivalencia que han sido probadas con al menos un valor entre el total de particiones identificadas, y se suele expresar como un porcentaje. Esperamos que estos ejemplos os hayan ayudado a comprender cómo aplicar de manera efectiva la técnica de particiones de equivalencia en escenarios con múltiples campos de entrada.
En el próximo tutorial estudiaremos cómo podemos extender los casos de prueba de esta sesión aplicando la técnica de análisis de valores límite. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Seguimos un día más con la miniserie sobre técnicas de extracción de casos de prueba y hoy nos centramos en el análisis de valores límite. El análisis de valores límite o análisis de valores frontera es una técnica que se considera una extensión de la estrategia de partición de equivalencia que vimos en el anterior vídeo del canal. Esta técnica complementaria solo puede utilizarse cuando la partición está ordenada, ya sea con datos numéricos o datos secuenciales como los de los ejemplos que os mostramos a continuación. Los valores mínimo y máximo o valor inicial y final de una partición son sus valores límite o frontera. Para ilustrarlo, imagina un campo que acepta un año de nacimiento entre 1900 y 2010. El rango válido es desde 1900 hasta 2010, ambos extremos incluidos. Sin embargo, sabemos que una fecha de nacimiento podría ser cualquier fecha razonable en el pasado y también posterior al 2010 hasta el año presente. Determinadas ya las particiones, necesitamos identificar dos valores límite por frontera. Por un lado, la frontera entre inválido porque es demasiado bajo y válido nos da como valores de prueba 1899 y 1900. El año 1899 siendo este el valor inválido inferior inmediato y 1900 que es el inicio de la partición válida. Por su parte, la frontera entre válido e inválido porque es demasiado alto nos proporciona los valores de prueba 2010 y 2011, el año 2010, que es el último valor válido de la partición especificada, y 2011, que es el inicio de la partición inválida. En este momento es importante señalar que existen dos enfoques para implementar el análisis de valores frontera, el de 2 puntos, que es el que acabamos de explicar, y el de 3 puntos. Al usar la técnica de 2 puntos, la palabra frontera hace referencia a una línea divisoria entre dos particiones, con valores a ambos lados de esa línea. En cambio, en la técnica de 3 puntos, la frontera en sí misma es un valor, que será tomado por convención de la partición válida y los otros dos valores están a los lados de dicho valor frontera. La técnica de 2 puntos es más eficiente ya que disminuye un elemento de prueba por cada partición válida, por lo que es la más popular. En cualquier caso, lo importante es que se utilice alguna de las dos, ya que los valores frontera son muy propensos a revelar errores en los valores internos de una aplicación, como rangos de fechas, horas o cantidades. Retomando el ejemplo de solicitud de un préstamo del vídeo anterior en el que identificamos todas estas clases de equivalencia, podríamos por tanto extender los casos de prueba para abarcar los valores límite. Usando el enfoque de 2 puntos, se añadirían 4 casos de prueba más para el parámetro de la cantidad solicitada. Estos representarían a los valores que se encuentran justo a ambos lados del límite, los de los valores válidos, que serían 5.000 y 50.000, y los de los inválidos, que serían 4.999 y 50.001. En cambio, no aparecerían nuevos casos de prueba para el parámetro del plazo de devolución, al no tratarse de una partición ordenada. La cobertura de los límites de una partición se calculará como el número de valores límite probados dividido entre el número total de valores límite identificados, normalmente expresado como un porcentaje, por lo que se multiplicaría por 100. Aunque estas técnicas pueden parecer rígidas, en la práctica hay flexibilidad para adaptarlas a casos reales. Por ejemplo, a veces se pueden validar varias fronteras al mismo tiempo o ajustar los valores según las necesidades del sistema. En escenarios relativamente simples, las técnicas de partición de equivalencia y análisis de valores límite son buenos aliados. Sin embargo, para casos más complejos en los que tengamos múltiples parámetros con diferentes valores y sea imposible probar todas las combinaciones, podremos usar el algoritmo de todos los pares que explicaremos en la próxima entrega. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy llegamos al último vídeo de nuestra miniserie sobre técnicas de extracción de casos de prueba. En este episodio aprenderemos a aplicar la técnica de pairwise testing para reducir los casos de prueba en escenarios complejos. Hasta ahora hemos estudiado cómo usar la partición de equivalencia y el análisis de valores límite en situaciones sencillas con variables independientes.
Sin embargo, estas técnicas pierden efectividad cuando aparecen múltiples parámetros de entrada y reglas interdependientes. Por ejemplo, en este formulario, el seguro solo se podría contratar si el propósito del préstamo fuera la compra de un coche o un viaje, pero no para reformas. En estos casos más complejos, se vuelve necesario aplicar técnicas más avanzadas como la tabla de decisión, el vector ortogonal o el pairwise testing. Hoy nos centraremos en esta última, que permite asegurar una cobertura adecuada sin multiplicar desmesuradamente la cantidad de casos de pruebas. La técnica de pairwise testing recibe muchos otros nombres. En inglés también se le denomina all pairs, mientras que en español se utilizan términos como testing combinatorio, combinación por pares o algoritmo de todos los pares. Este método se fundamenta en la teoría de que la mayoría de los defectos en sistemas surgen de la interacción entre pares de variables y no de interacciones más complejas entre múltiples variables. Por ejemplo, si tuviéramos en cuenta únicamente si la persona solicitante del préstamo es cliente del banco, el plazo de meses de devolución y el propósito del préstamo, la totalidad de combinaciones posibles serían 18. En cambio, utilizando el algoritmo de todos los pares, esta cantidad se reduciría a 11. Una combinación descartada sería que la persona es cliente del banco, la devolución es a los 6 meses y el propósito la compra de un coche. ¿Por qué? Pues porque ya estarían probados todos los pares en otras combinaciones. Por la misma razón, tampoco se incluiría la combinación de que la persona no es cliente del banco, con devolución a 12 meses, y la reforma como propósito, y así hasta 7 combinaciones descartadas. Pero recuperemos nuestro ejemplo inicial con 5 campos. Como podéis observar, con el aumento del número de posibilidades, la totalidad de combinaciones exhaustivas serían 300, y crear un caso de prueba para cada una sería muy laborioso y no rentaría. Además, implementar el algoritmo de todos los pares de forma manual en un contexto así nos llevaría minutos, si no horas. Afortunadamente, contamos con herramientas online que simplifican este proceso. Solo tendremos que introducir las opciones de cada campo y la herramienta se encargará de devolver todas las combinaciones de pares. Aquí deberemos ir entrando los valores posibles para cada factor. Por ejemplo, en la primera columna indicaremos cliente banco y las opciones sí y no, y así sucesivamente. Vamos a completar la tabla fuera de cámaras y volvemos enseguida. Bien, pues ya tenemos los diferentes valores indicados, pero nos falta establecer la condición de que el seguro es únicamente contratable para el coche y el viaje. Para ello podemos pulsar en Edit Conditions y decir que el sí del seguro no puede existir con la opción reforma seleccionada para el propósito. Y ahora sí generamos las combinaciones de pares con este botón y descargamos la hoja de cálculo. La abrimos y aquí tenemos las combinaciones de pares, que se han quedado en 58, pero no sería obligatorio probarlas todas. Llegados a este punto, nosotros, como entidad bancaria y atendiendo a las reglas del negocio, podríamos descartar combinaciones imposibles o que fueran muy inusuales. Por ejemplo, podríamos saber que la gran mayoría de clientes del banco no solicita un préstamo superior a 15.000 para la compra de un coche, por lo que podríamos eliminar algunas de las líneas. Quitando las combinaciones innecesarias, se conseguiría reducir el tiempo de ejecución de nuestra batería de pruebas. Por cierto, os dejaremos en la descripción del vídeo los enlaces a esta herramienta y a otra muy parecida por si alguna de las dos no estuviera disponible en el futuro. Con esto terminamos el tutorial de hoy y la serie sobre técnicas de extracción de casos de prueba. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en la siguiente entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Pensamos que por fin ha llegado la hora de hablar de cobertura de código. En este vídeo explicaremos qué es exactamente, cómo medirla y, lo más importante, cómo interpretarla adecuadamente. ¿Listos para desmontar algunos mitos? ¡Vamos allá! La cobertura de código es un índice fundamental utilizado en el desarrollo de software para calcular el porcentaje del código fuente que se ejecuta durante las pruebas automatizadas. Existen distintas métricas al respecto que podemos obtener con PHP Unit. La cobertura de línea mide cuántas líneas del proyecto son ejecutadas, mientras que las coberturas de clases y métodos evalúan el porcentaje de clases y métodos que se consideran cubiertos.
De los tres indicadores, se suele decir que la cobertura de línea ofrece una visión más precisa, ya que en las coberturas de clases y métodos únicamente se consideran cubiertas las clases y métodos en los que el 100% de sus líneas hayan sido ejecutadas. Da igual que cubramos el 99% de una clase o método, la presencia de una sola línea sin ejecutar hará que su cobertura se registre como 0%. Por otro lado, PHP Unit también incluye dos métricas más avanzadas: la cobertura de ramas, que se encarga de verificar las bifurcaciones de cada estructura de control, y la cobertura de caminos, que comprueba todas las combinaciones posibles de decisiones lógicas en el programa. Aunque estas dos estrategias son más exhaustivas, su ejecución es considerablemente más lenta, razón por la que recomendamos aplicarlas únicamente a módulos o funcionalidades específicas que estén en desarrollo. De hecho, estas coberturas no son predeterminadas en PHP Unit y requieren configuraciones adicionales para su activación. Y ahora sí, vamos a mostrar un caso práctico de cómo medir la cobertura de código. Para ello, lo primero que haremos será instalar la librería PHP Code Coverage de Sebastián Berman. Copiamos la instrucción, nos vamos a VS Code y la ejecutamos desde el terminal. ¡Perfecto! Con la herramienta ya integrada en el proyecto, dejadnos que os mostremos un detalle. Si ejecutamos PHP Unit con la opción Help, observaremos que es posible generar informes de cobertura en varios formatos. La elección de uno u otro dependerá del uso que le vayáis a dar. Por ejemplo, herramientas externas de análisis de código como CodeClimate podrían solicitar el informe en Clover y otras plataformas requerir otro tipo de archivo. Estos servicios suelen generar gráficos para presentar la información de forma atractiva, pero nosotros en este tutorial usaremos el formato HTML que permite visualizar los resultados de manera sencilla en el navegador. Así pues, vamos a escribir vendor bin PHP Unit, indicamos el atributo coverage HTML igual a, y podemos decir que la carpeta en la que queremos que se guarde el informe se llame coverage y esté dentro de test. Ejecutamos la instrucción y recibimos un fallo que nos dice que no encuentra ningún driver disponible para la ejecución de la cobertura de código. Si consultamos la documentación de PHP Unit, descubriremos que para poder sacar la cobertura, la librería necesita que la extensión pcov o la de Xdebug esté cargada. Nosotros hemos probado pcov en la pipeline de Zataka y podemos confirmar que es más rápida. Sin embargo, optaremos por Xdebug por diferentes motivos, porque es una herramienta que habitualmente ya usamos en el entorno de desarrollo, porque es ampliamente conocida y porque ofrece configuraciones específicas como la ejecución de Path Coverage que no están disponibles en pcov. Así que vamos a instalarla fuera de cámaras y volvemos. Bien, ya tenemos Xdebug instalado, por lo que vamos a ejecutar de nuevo la instrucción. Y en este caso recibimos una advertencia de que para obtener la cobertura, la variable de entorno XDebugMode debe tener el valor coverage. Así que vamos a ser obedientes. Copiamos esta configuración y vamos a añadirla al inicio de nuestro comando. Volvemos a ejecutar, cruzamos los dedos para que funcione y desgraciadamente nos encontramos con un nuevo error. Pero no nos desanimemos porque, como reza el dicho, de los errores se aprende. En esta ocasión leemos que no tenemos ningún filtro configurado y que por eso la cobertura no puede procesarse. Este mensaje, algo críptico, lo que viene a decir es que PHP Unit desconoce qué parte del código fuente del proyecto es relevante para evaluar la cobertura. Para aportar este dato, deberemos ir al fichero XML de configuración de PHP Unit. Vamos al final del archivo, justo antes del PHP Unit de cierre, y añadimos una nueva etiqueta source. Y ahora, en su interior, deberemos indicar las rutas a los ficheros que queremos que sean analizados con la cobertura. Como en nuestro caso solo son los del directorio src, podemos usar una combinación de las etiquetas include y directory. De este modo hemos configurado que PHP Unit únicamente debe tener en cuenta los ficheros de PHP de la carpeta src situada en la raíz del proyecto. Vamos a ejecutar por cuarta vez la instrucción y por fin hemos conseguido generar el informe. Abrimos la carpeta test y efectivamente disponemos de una nueva carpeta coverage
que contiene los diferentes archivos de nuestra prueba de cobertura. Antes de abrir el index.html, vamos a indicar que no queremos que Git rastree los ficheros de dentro de la carpeta coverage. Creamos un fichero gitignore y en su interior añadimos un asterisco para descartar todos los ficheros de la carpeta. Eso sí, haciendo una excepción precisamente con el fichero gitignore. Y como veis, ya se han oscurecido el resto de ficheros, lo cual significa que se han ignorado correctamente. Ahora sí, vamos a abrir el fichero index.html en nuestro navegador de preferencia. Y nos encontramos con la siguiente tabla de 4 columnas. En la primera se listan los nombres de los ficheros en PHP evaluados de nuestro código fuente, y en las 3 restantes las estadísticas de las coberturas por líneas, métodos y clases. Por ejemplo, este 11/11 quiere decir que de las 11 líneas existentes en el fichero prueba.php, las 11 fueron ejecutadas, logrando así un 100% de la cobertura de líneas. Este 3 de 3 significa que los 3 métodos de la clase tienen todas sus líneas cubiertas, y este 1 de 1, que la única clase que hay en este fichero, también ha sido completamente cubierta. En cambio, los ficheros de PHP que se encuentran en la carpeta ejemplos dobles prueba muestran una cobertura menor. De sus 33 líneas ejecutables, solo 15 fueron alcanzadas por algún test, lo que resulta en una cobertura del 45%. En la leyenda inferior se explica cómo PHP Unit clasifica los porcentajes de cobertura. Los valores bajos se resaltan en rojo, los medios en amarillo y los altos en verde. Más adelante en el vídeo veremos que estos límites también son configurables por proyecto. Si entramos en el fichero prueba.php, vamos a ver que todas las líneas aparecen marcadas en verde porque al menos un test las ejecutó. Además, al colocar el cursor encima de una línea específica, obtenemos información sobre los métodos de prueba que la ejecutaron. Por ejemplo, la línea 11 fue ejecutada en 4 ocasiones por el test detecta palíndromo correctamente, ya que si recordáis era un método que usaba un data provider para evaluar el comportamiento con diferentes datos. Vamos a hacer una demostración rápida de qué pasaría si eliminamos la prueba que verifica el funcionamiento del método espalíndromo. Venimos a la clase de prueba, comentamos el test y ejecutamos de nuevo nuestro informe de cobertura desde el terminal. Volvemos al navegador, actualizamos la pestaña y observamos cómo de inmediato las líneas del método espalíndromo pasan a rojo y recibimos una cobertura de líneas y de método del 0%. Y no solo eso, sino que si volvemos a la página anterior y releemos las estadísticas de la clase prueba.php que contiene el método espalíndromo, ahora saldrá que la cobertura de esa clase es del 0% porque ha dejado de tener todas sus líneas ejecutadas por alguna prueba. Por eso nosotros opinamos que esta métrica es un poco drástica y que la cobertura de líneas es un indicador más realista y fiable. Por otro lado, podemos decir que esta primera pantalla nos sirve para tener una visión global del estado de la cobertura del proyecto. Podríamos identificar que las carpetas ejemplos dobles prueba y share necesitan atención. Sin embargo, la información que nos resulta todavía más relevante se encuentra en la pestaña Dashboard de la esquina superior izquierda. Al pulsar en ella accedemos a los siguientes gráficos de barras y diagramas de dispersión. A la izquierda tenemos un gráfico que muestra la distribución de la cobertura del proyecto por clases. Vemos que 131 clases tienen el 100% de sus líneas cubiertas, unas 70 cuentan con un 0%, mientras que el resto de las clases presentan pequeños porcentajes entre el 0 y el 100%. En el siguiente listado aparecen las clases ordenadas de menor a mayor cobertura de líneas. Primero se agrupan las que tienen un 0% y más adelante las que tienen un 7, un 10, un 16, etc. Por otra parte, a la derecha disponemos de un diagrama de complejidad basado en el índice CRAP. Para los que no lo sepáis, una de las acepciones en inglés de la palabra CRAP significa mierda o cagada. Es decir, que hablando en plata, este índice evalúa la probabilidad de que el código de nuestras clases introduzca bugs o cagadas en el proyecto. Y vale, antes de que nos digáis que no estamos siendo rigurosos, también os leeremos la definición formal.
CRAP es un acrónimo formado por las iniciales de las palabras en inglés Change, Risk y Anti-Patterns. Este índice combina la complejidad ciclomática del código con su cobertura de pruebas para proporcionar una medida de cuán arriesgado es cambiar una porción de código en el futuro. Al identificar áreas que podrían ser más propensas a errores, ayuda a predecir cuánto esfuerzo podría requerirse para mantener el código. Esta métrica se expresa mediante la siguiente fórmula en la que comp hace referencia a la complejidad ciclomática y cov a la cobertura. Si el resultado de esta fórmula devuelve un índice CRAP bajo, el código en cuestión tendrá un riesgo menor a la introducción de cambios y costará menos de mantener. Por contra, si el índice CRAP es alto, querrá decir que el código es peligroso y tiene una probabilidad mayor de producir errores en la aplicación. Si volvemos al panel anterior, vemos que la cobertura de la clase queda representada en el eje horizontal del diagrama y la complejidad ciclomática en el vertical. Las clases más problemáticas se ubican en el triángulo superior izquierdo. Una clase que se encuentre en la coordenada 0,0 no tendrá ninguna cobertura, lo cual es preocupante, pero tendrá también una complejidad mínima, por lo que en este proyecto no es la clase que requiere una atención inmediata. Dos clases más conflictivas serían las que se sitúan aquí arriba, ya que a pesar de tener una cobertura mayor, son mucho más complejas. Como podéis ver en los valores del siguiente listado, las clases con poca cobertura y mucha complejidad disparan exponencialmente el índice CRAP. Si un compañero hubiera escrito la clase FechaValue, podrías decirle que su código es una mierda, y que no es tu opinión, sino que lo dicen las métricas. Espera, corten. Antes de que ahuyentemos al público, tío. Que conste que esto es una pequeña broma de guión para que no se haga muy pesado el vídeo. Desde Zataka Academy promovemos una cultura sana y una comunicación asertiva entre compañeros. Lo que se le podría decir a este miembro del equipo es que merecería la pena probar de forma más exhaustiva la clase FechaValue e incluso intentar refactorizarla para reducir su grado de complejidad. Como podéis ver, este listado de clases peligrosas es un excelente recurso para establecer prioridades y tomar pequeñas acciones efectivas que mejoren nuestra batería de test en el corto plazo. Y bien, llegados a este punto del tutorial, toca tratar un dilema clásico que enfrentan los desarrolladores al analizar la cobertura de pruebas, el de si es necesario alcanzar el 100% de cobertura. En Zataka tenemos muy clara nuestra respuesta: no debemos obsesionarnos con la cobertura por múltiples razones que vamos a justificar a continuación. En primer lugar, porque conviene precisar que cobertura no significa calidad. La cobertura nos dice qué partes del código han sido ejecutadas, pero no nos asegura que las pruebas validen el comportamiento correcto. Sería perfectamente compatible alcanzar una cobertura del 100% y aún así tener pruebas mal diseñadas cuyas aserciones no detectaran errores en la aplicación. Por supuesto, siempre preferiremos una cobertura de pruebas alta en vez de baja, pero para garantizar que nuestra batería de pruebas es buena y evitar una falsa sensación de seguridad, recomendamos aplicar técnicas avanzadas como la prueba de mutaciones que abordaremos en detalle en el próximo vídeo del canal. En segundo lugar, aspirar al 100% de cobertura no siempre es práctico ni sensato porque existen segmentos del código difíciles o directamente innecesarios de probar. Ya lo mencionamos en un vídeo anterior. Si no somos cuidadosos, podemos terminar escribiendo pruebas frágiles que se rompan al realizar simples refactorizaciones. Como apunta Guillermo Rauch, CEO de Vercel, en una entrada reciente de su blog, la escritura de pruebas debe entenderse como una inversión y como cualquier inversión debe ser evaluada en términos de retorno y riesgos. Rauch sostiene con firmeza que existe un punto dulce o zona ideal de cobertura de test a partir de la cual aumentar la cantidad de pruebas empeora el servicio para el usuario final. Y sí, has escuchado bien, esforzarse por cubrir el 100% del código resulta en un gasto significativo de recursos que conlleva un coste de oportunidad muy caro, el de entregar nuevas funcionalidades. Si nuestro producto deja de aportar valor, corremos el riesgo de que los clientes migren a la competencia. Además, no debemos olvidar que cada nuevo test ralentiza la ejecución de la batería de pruebas e incrementa la carga de mantenimiento. Perseguir la máxima cobertura puede llevar a los equipos a centrarse únicamente en cumplir métricas,
dejando de lado pruebas significativas que realmente detecten errores. Como muchos profesionales del sector se encargan de recordar, cuando una métrica se convierte en un objetivo, se acaba pervirtiendo. ¿Que la empresa exige que la clase prueba tenga una cobertura superior al 90%? Ningún problema. Venimos a la clase prueba, añadimos unas pocas variables inútiles, ejecutamos la cobertura, volvemos al navegador, refrescamos y voilà, ya tenemos la clase en verdecito para impresionar al jefe. De acuerdo, Germán. Ya me ha quedado claro que buscar el 100% no es deseable ni eficiente. Pero entonces, ¿cuál es la cobertura óptima? Muy buena pregunta, pues aquí conviene distinguir entre librerías y proyectos. Mientras que en librerías es relativamente sencillo alcanzar un 100% sin comprometer el producto, no existe un número mágico para los proyectos. Muchos expertos coinciden en que un rango razonable oscila entre el 60 y el 80%. La cifra final dependerá del criterio de los responsables del proyecto, quienes deben considerar las particularidades de la aplicación. Dicho esto, el objetivo principal debería ser cubrir minuciosamente las partes más críticas del sistema. ¿Que dudáis sobre qué partes son las más críticas? No pasa nada. Tomamos prestada una de las frases célebres que Matt Stauffer, figura destacada de la comunidad del Laravel, dijo en una conferencia en 2018. Si no sabes exactamente qué probar, aquí tienes una regla de oro. Busca la función que podría hacerte perder el trabajo si falla. En nuestra opinión, esto se traduce en tres aspectos clave: verificar las páginas principales, asegurando que cargan correctamente y devuelven un estado 200, garantizar que nadie pueda acceder a recursos que no debe, es decir, llevar a cabo pruebas de autenticación y autorización, y por último, revisar todas las funcionalidades relativas a pagos. Insistimos, uno de los aprendizajes que deberíais extraer de este tutorial es la importancia de abordar la cobertura de pruebas con un enfoque pragmático que priorice la calidad por encima de la cantidad. Para cerrar el vídeo vamos a regalaros un carrusel de pequeños trucos y consejos de gran utilidad. El primero es que si estáis en un proyecto de Laravel, podéis ejecutar la cobertura con Artisan Test añadiendo la opción Coverage e incluso indicarle un umbral mínimo de cobertura global. Por ejemplo, vamos a configurarla del 70. Las pruebas empezarán a ejecutarse y al finalizar se mostrará en la propia consola el porcentaje de cobertura de líneas para cada clase junto con el resultado global. En este caso nos diría que la cobertura falla al tener solo un 47,3% frente al 70% requerido. Por otro lado, en el fichero de configuración de PHP Unit también podríamos personalizar tanto el directorio donde se debe guardar el informe como los límites de cobertura bajo y alto dentro de una etiqueta coverage. De este modo ejecutaríamos la cobertura con una instrucción más sencilla, sin opciones extras detrás. Eso sí, la desventaja de esta configuración es que si quisierais lanzar los tests sin la cobertura, tendríais que pasar la opción no coverage, al menos en la versión actual de PHP Unit, que es la 11.4. Por último, y ya que estudiamos la paralelización en un vídeo anterior, os alegrará saber que Parates soporta la cobertura en procesos paralelos y combina todos los resultados en un único informe. Por ejemplo, esta instrucción añadiendo las opciones Parallel y Processes funcionaría perfectamente. De todas formas, no seremos nosotros quienes neguemos que en proyectos medianos o grandes, donde la ejecución local puede ser lenta, suele ser preferible generar este informe en una pipeline del servidor de integración continua. Concluimos el vídeo pues destacando que la cobertura de código nos proporciona una visión general del estado de nuestras pruebas, que ayuda a identificar áreas críticas y perfeccionar la estrategia de testing. Eso sí, no olvidéis que el 100% de cobertura nunca está garantizado, o si no que se lo digan a Apple cuando afirmó que el Face ID solo fallaba una vez entre 1.000.000 y les falló justo en la presentación del iPhone X. Esperamos que nos digáis si os ha resultado útil el tutorial y os recomendamos ver el siguiente de este curso sobre pruebas de mutaciones, un tema clave para cerrar el círculo y ayudaros a establecer una estrategia de pruebas exitosa. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. ¿Alguna vez os habéis preguntado si un test realmente aporta valor o si cubre todo lo necesario? Si la respuesta es sí, estáis en el lugar indicado.
Hoy exploraremos cómo las pruebas de mutaciones brindan mayor confianza a nuestro código. En la última entrega del curso, estudiamos cómo la cobertura de pruebas ofrece una visión general del estado de los tests, convirtiéndose en una herramienta clave para identificar áreas críticas y optimizar nuestra estrategia de testing. Sin embargo, también aprendimos que un 100% de cobertura no necesariamente equivale a un 100% de código realmente testeado, porque este indicador solo mide el porcentaje de líneas ejecutadas durante las pruebas. Esto explica la sorpresa que muchos desarrolladores sienten cuando en proyectos con alta cobertura empiezan a surgir errores al refactorizar o al implementar nuevas funcionalidades. Pero, ¿cómo es esto posible? Para comprenderlo mejor, veamos un ejemplo muy sencillo. Imaginad por un segundo que tuviéramos la siguiente función Scaro y que alguien hubiera escrito un test con una única comprobación de que Scaro devuelve verdadero cuando recibe el valor 150. El resultado de la prueba indicaría un 100% de cobertura, ya que todas las líneas serían ejecutadas. Primero se evaluaría el condicional y al ser verdadero se leería la línea que devuelve true. En cambio, este porcentaje sería engañoso porque la función en realidad no contempla qué sucedería si el precio fuera menor a 100. En ese caso, dada la existencia de un tipo de retorno booleano, la ausencia de un retorno de valor provocaría un error que el test no detectaría. Por lo tanto, como habéis podido comprobar, lo que realmente nos interesa averiguar no es tanto la cantidad de líneas revisadas por los tests, sino la cantidad de errores potenciales que estos pueden detectar. Y el propósito de las pruebas de mutaciones es precisamente ese. La prueba de mutaciones, conocida como mutant testing en inglés, es una técnica innovadora que se encarga de vigilar al vigilante, evaluando la calidad de los tests y revelando puntos débiles que requieren nuevas pruebas o ajustes en las existentes. Como hemos dicho, el criterio que utiliza para medir la efectividad de una batería de pruebas es su capacidad de detección de errores, y como se comprueban decenas de mutaciones y la revisión manual es inviable, encontramos librerías especializadas que automatizan todo el proceso. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta técnica? Lo vamos a ver con claridad mediante un diagrama. En primer lugar, ejecuta la suite de test, ya que necesita garantizar que todas las pruebas de nuestra batería funcionen. Si alguna prueba falla, entonces se para inmediatamente y devuelve la respuesta habitual de los test fallidos. En cambio, si todos los test son exitosos, acude al código fuente en busca de mutaciones que puedan ser implementadas. Una mutación o mutante es un pequeño cambio introducido deliberadamente en una sola línea del código fuente. Estas se aplican de forma aislada para evitar que dos de ellas puedan anularse entre sí. Los mutantes son generados utilizando operadores de mutación que imitan errores comunes de programación. Un mutador habitual es el de límite condicional, que modifica una comparación estricta, como mayor que 0, por mayor o igual que 0. O por ejemplo, el mutador de entero 0110, que ajusta valores clave transformando una condición mayor a 0 en mayor que 1. Así pues, si no hay posibilidad de aplicar ninguna mutación en el código, detiene la ejecución e informa de ello, pero con frecuencia sí que es viable, por lo que elige la primera mutación y se va a consultar en el informe de cobertura qué test cubren la línea donde se aplicará la mutación. Si resulta que no existen pruebas que validen el código que se va a mutar, el mutante se considera no cubierto. Este es el peor resultado posible, ya que no implica un error en el diseño de las pruebas, sino directamente una ausencia total de ellas para esa línea del código. Una vez que el test se marca como no cubierto, la herramienta inspecciona si existen otras mutaciones pendientes. Si las encuentra, selecciona la siguiente mutación y evalúa nuevamente si se dispone de test que cubran el código afectado. En caso afirmativo, procede a aplicar las mutaciones correspondientes utilizando una estructura de datos conocida como árbol de sintaxis abstracta. De modo que cuando se ejecutan los tests, ocurren dos acciones principales. Por un lado, para optimizar el rendimiento, la librería instruye al runner de pruebas para que use una configuración de PHP Unit diferente en la que solo incluye las pruebas necesarias para evaluar el código mutado.
y por otro intercepta el sistema de ficheros y sustituye temporalmente el archivo original del código fuente por una versión modificada que contiene la mutación. Es importante destacar que estas librerías no alteran en ningún momento los archivos originales del proyecto, incluso si la ejecución se interrumpe antes de finalizar el proceso. Los ficheros del proyecto permanecen intactos, ya que la librería opera exclusivamente con archivos temporales. Por lo tanto, al regresar al diagrama de flujo, después de ejecutar las pruebas, se analiza si todas se completaron con éxito. Y si es así, si todas funcionan igual que antes, se concluye que el mutante ha escapado, lo cual representa un problema. Que el mutante pase desapercibido y siga vivo indicará que las pruebas no han sido efectivas, al no lograr diferenciar entre el programa original y el programa mutado. La incapacidad de reaccionar ante la introducción de cambios indeseados demostrará que las pruebas no están verificando adecuadamente el código, por lo que deberán ser revisadas. Por contra, si algún test falla, se indica que el mutante ha sido matado, lo que confirma que la suite de pruebas es robusta frente a esa mutación en particular. En caso de que por accidente o un malentendimiento de las reglas de negocio se implementara un cambio similar al del mutante, tendríamos la tranquilidad de que las pruebas nos brindarían una garantía de protección. Como dato curioso, cabe destacar que aunque el término matado es el más común en frameworks especializados, también se emplea capturado para evitar la connotación negativa asociada al verbo matar, ya que en esta técnica tiene un significado positivo. Finalmente se revisan una a una todas las mutaciones y cuando ya no queda ninguna pendiente, se calculan las calificaciones correspondientes a una serie de métricas que comentaremos más adelante en el vídeo. Pero antes de esto, veamos un caso práctico. La librería actual de referencia en PHP para realizar pruebas de mutaciones es Infection y cuenta con una documentación extraordinaria que os facilitará su implementación. Infection es compatible con diferentes frameworks de testing, entre los que se incluye PHP Unit. Además, en el apartado de instalación, se detallan las versiones de PHP compatibles y se especifica como requisito fundamental habilitar una de las siguientes 3 extensiones. Nosotros ya estamos usando Xdebug, que es la más conocida. Si vosotros aún no tenéis ninguna activada, deberéis hacerlo antes de continuar con los siguientes pasos. Por otro lado, Infection puede instalarse como un ejecutable FAR autónomo, que es lo que os recomendamos para evitar incompatibilidades con otras librerías, pero por sencillez para el tutorial usaremos Composer. Como en este proyecto estamos usando la versión más reciente de PHP, escribimos composer require-dev infection sin aplicar ningún tipo de restricción de versión. Perfecto. Instalada ya la librería, la primera vez que ejecutemos Infection, se nos formularán una serie de preguntas para crearle un fichero de configuración a la herramienta. Escribimos vendor/bin/infection y lo primero que nos pregunta es qué directorios queremos incluir para la infección. Como veis, nos sugiere todos los que tenemos en la raíz del proyecto, pero nosotros solo estamos interesados en los ficheros de la carpeta src, así que escribimos 11. A continuación deberemos indicarles si hay algún directorio que queramos excluir. En un caso más real, seguramente no querríamos excluir ninguna carpeta, pero para que la ejecución no tarde tanto en el tutorial, vamos a dejar solo la carpeta ejemplos dobles prueba y vamos a excluir el resto. Así pues, escribimos administración, autenticación, shared y por último tienda. Y la siguiente pregunta, que creo que es la última, es dónde queremos guardar el fichero de log que se generará con el resultado de la infección. Podemos decirle que en test infection/infection log. Volvemos a pulsar en intro y como veis, inmediatamente después lo que hará antes de nada será ejecutar nuestra test suite para cerciorarse de que todas las pruebas pasan con éxito y solo en ese caso llevará a cabo las pruebas de mutaciones. De acuerdo, pues ya ha acabado y nos ha volcado el siguiente resumen. La ejecución ha sido más rápida de lo habitual, ya que solo le hemos pedido que analice 6 ficheros de nuestro código fuente. Y en esos 6 ficheros ha realizado 22 pruebas de mutaciones en total. En esas 22 pruebas ha logrado matar a 10 mutantes, como se refleja en todos estos puntos de aquí,
pero en cambio ha habido un mutante que no ha sido detectado y hasta 11 también se han escapado porque ni tan siquiera tenemos un test que los cubra. Así que estos resultados arrojan las siguientes tres métricas. Por un lado, el MSI, que es el porcentaje de mutantes eliminados respecto al total de mutantes generados por infection. Por otro lado, el Mutation Code Coverage, que indica el porcentaje de mutantes que han ejecutado código que está cubierto por las pruebas. En este caso, como la suma de los matados y de los escapados es justo la mitad, pues tenemos un 50%. Y por último, el Cover Code MSI, que es parecido al MSI, pero en este caso midiendo el porcentaje de mutantes eliminados en relación a los mutantes que son cubiertos por pruebas existentes y no sobre el total de los mutantes generados por infection. Como aquí se están capturando 10 de 11, esto daría un porcentaje redondeado del 90%. Y lo que ahora mismo os estaréis preguntando es qué importancia deberíamos darle a cada cifra. Pues bien, el MSI es muy relevante ya que ofrece una visión sobre la calidad de nuestros tests más realista que la de la cobertura de código que vimos en el último vídeo. Hay que pensar que cada mutación no detectada es una oportunidad para que aparezca un error en producción, por lo que este 45% de cobertura sería bastante malo. Como es un porcentaje bajo, tendríamos menos seguridad de que los tests fueran capaces de detectar errores que se introdujeran. Por otro lado, el Mutation Code Coverage no es especialmente significativo, ya que el porcentaje que dará será muy similar al de la cobertura de código. Principalmente se utiliza para calcular la métrica del Cover Code MSI, y esta sí que es más útil porque se centra exclusivamente en sacar un porcentaje respecto al código que supuestamente debe de estar cubierto por los tests que ya existen. Es decir, que si no tuviéramos un 100% en este indicador, nos tendríamos que preocupar porque querría decir que aquellos tests que sí que hemos considerado importantes y que por tanto hemos escrito no estarían siendo del todo efectivos. Así que si os parece, vamos a estudiar por qué razón ha sobrevivido este mutante de aquí, a pesar de tener tests que cubren el código donde se encuentra la mutación. Para ver los detalles del problema y saber cómo intervenir, podemos acudir al informe que ha generado Infection en la siguiente ruta. Hacemos control clic encima de la ruta para abrir el fichero y observamos que el mutante que ha escapado ha sucedido al sustituir un menor a 0 por un menor o igual a 0. Exactamente, esto ha pasado en la línea 23 del fichero enviar alertas meteorológicas. Vayámonos a esta clase para ver qué hacía. De acuerdo, pues esta clase consiste en lo siguiente. Consulta a una API meteorológica por la temperatura de Valencia y en caso de que la consulta a la API falle, devuelve un error. Si no da error y la temperatura es inferior a 0, envía una alerta y en caso contrario, simplemente devuelve null. Así pues, podríamos decir que esta clase tiene tres caminos posibles y que por tanto necesitaría tres tests diferentes. Vámonos ahora a la clase de test que se encarga de probar esta clase. Y vemos que en total hay 1, 2 y 3 tests. Es decir, que disponemos de los 3 tests necesarios para cada uno de los posibles caminos, pero en cambio no son lo suficientemente buenos para cubrir la presencia del mutante anterior. Fijaos que si fuéramos a nuestra clase de enviar alertas meteorológicas y por equivocación alguien cambiara el menor a 0 por menor o igual a 0 y ejecutáramos de nuevo todos los tests, estos seguirían funcionando, lo cual claramente es un problema porque se habría cambiado la lógica de negocio sin que los tests se hubieran enterado. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar este problema? En este caso, la solución es fácil. Vamos a dejar esto como estaba y vamos a pensar. En este código fuente, ¿qué valor sería el que haría que si el menor a 0 cambiara a un menor o igual a 0, el flujo del código se viera afectado y, por ejemplo, devolviera este return y no el null? Pues precisamente el 0, ¿no? Porque si esto fuera menor o igual a 0, se cumpliría la condición, pero si solo fuera menor a 0, no entraría y devolvería null. Así pues, para lograr que este mutante sea detectado, deberemos usar el valor límite 0 en uno de nuestros tests. Volvemos a nuestra clase de prueba y en el test de devolución de null, cuando la temperatura es 0 o mayor,
En lugar de usar el valor 15, que no es un valor límite, convendría usar el 0 para cubrirnos las espaldas. Vamos a abrir de nuevo el terminal y vamos a volver a ejecutar infection. Y efectivamente ya no aparece el mutante de antes. Hemos conseguido eliminarlo con éxito. Si os fijáis, ahora la métrica de MSI respecto al código cubierto es del 100%, es decir, que ya podemos confiar en la eficacia de todos los test actuales. En cambio, todavía tenemos un 50% del código que no tiene test que los cubra. Por eso las 11 U's de aquí arriba. Así que vámonos de nuevo al informe a ver si logramos subir esta métrica un poco. Y como veis, ya no existen mutantes que se hayan escapado, pero sí mutantes que no han sido cubiertos. Tenemos varios en la clase OpenWeatherMapService, lo cual es normal ya que de esta clase no hemos escrito ningún test a lo largo del curso. Pero tenemos 3 más en la clase PublicaciónController, que es una clase sobre la que en el pasado sí que creamos un test. Así que vamos a intentar corregir estos mutantes de aquí. Vamos a abrir la clase para recordarla. En este caso era un simple controlador con un método que llamaba a este endpoint de publicaciones y en caso de éxito en la petición filtraba únicamente los títulos para devolverlos y en caso de fallo el JSON de respuesta era un 500 con este mensaje. Pues bien, si volvemos al fichero de logs de infection vamos a darnos cuenta de que las 3 mutaciones fallan exactamente en la línea de la respuesta de error. En un caso al quitar un ítem del array de respuesta y en los otros dos al modificar el estado 500 por un 499 o por un 501, por lo que podemos concluir que el problema de origen es que simplemente no hay ningún test que valide el camino de error de publicación controller, así que vamos a arreglarlo. Para no alargar en exceso el vídeo, ya hemos creado el test fuera de cámaras. Como veis, crea un doble de la petición a la API, pero en este caso devuelve un estado 500, por lo que al llamar al método del controlador, debemos garantizar que la respuesta es un estado 500 con nuestro mensaje de error personalizado. Ejecutamos el test y este pasa sin problemas, así que vamos a volver a ejecutar infection para ver si hemos conseguido acabar con esos 3 mutantes. Y efectivamente ahora el número de mutantes matados ha subido a 14 y el MSI también lo ha hecho al 63%. Si venimos al fichero de logs de nuevo, los únicos mutantes que quedan pertenecen a la clase OpenWeatherMapService. Ya habéis podido comprobar que las pruebas de mutaciones contribuyen a mejorar la calidad de nuestros tests, pero como os mostraremos en los siguientes ejemplos, el mutant testing también puede ser una herramienta valiosa para identificar errores en el código fuente que necesitan ser corregidos. A modo didáctico, vamos tan solo a suponer que tuviéramos el siguiente método temperatura en la clase que se encargara de recuperar la temperatura y que fuera llamado desde el método invoke. Volvamos a ejecutar infection para ver qué pasaría. Y mirad cómo ha aparecido un nuevo mutante que ha logrado escapar. Abramos el fichero de logs para ver cuál es. Y aquí lo tenemos. Infection ha sustituido la visibilidad del método temperatura de pública a protegida. Y ningún test ha fallado, lo que sugiere que podríamos hacerla más restrictiva. Vamos al código, la cambiamos por protected, volvemos al terminal y ejecutemos nuevamente infection. Y seguimos sin conseguir eliminar al mutante. Revisemos el fichero de logs otra vez y vemos que de nuevo ha modificado la visibilidad, en este caso de protegida a privada. Esto indica que podemos ajustar aún más la exposición del método, limitándola estrictamente a lo necesario para el funcionamiento del programa. Volvemos al código, la pasamos a privada y ejecutamos una tercera vez infection. Y ahora sí, ese mutante habría desaparecido. Las pruebas de mutaciones también pueden detectar condicionales absurdos. Imaginad que en este if alguien escribiera temperatura menor a 0 y temperatura menor a 10. Algo totalmente ilógico, ya que con temperatura menor a 10 se abarcarían ambas condiciones. Habría un mutante que cambiaría el operador AND por un operador OR y al ver que todos los tests seguirían pasando, nos lo advertiría. En ocasiones, las pruebas de mutaciones pueden incluso identificar líneas de código innecesarias. Por ejemplo, consideremos la siguiente clase para actualizar un libro que recibe el libro a modificar con sus nuevos atributos. Por desconocimiento del funcionamiento de los métodos update y save de Laravel, alguien podría escribir el siguiente código
en el que primero se llama a update y luego a save. Este save es redundante ya que el método update de Laravel ya modifica el registro de la tabla. Pues bien, al ejecutar pruebas de mutaciones sobre este código, un mutante eliminaría la línea del save y al descubrir que los tests seguirían funcionando, nos alertaría y podríamos darnos cuenta de que directamente sobra y eliminarla. Por cierto, existen herramientas de análisis estático como PHPStan que también nos permiten detectar este tipo de errores antes de que lleguen a producción. Si os interesa que la expliquemos en el canal, podéis decírnoslo en los comentarios. De vuelta en VS Code, hemos abierto el fichero con la configuración básica de Infection que fue generado al inicio del vídeo. Aquí encontramos el directorio que incluimos y los que excluimos, así como la ruta al fichero de logs que establecimos y los mutadores por defecto que se encargó de configurar Infection. Pero queremos enseñaros una configuración más realista que podría existir. Por ejemplo, en un proyecto profesional que usara la arquitectura hexagonal, podrían excluirse los archivos de la capa de infraestructura. Esto se debe a dos motivos. Por un lado, porque las pruebas que no son unitarias son lentas y producirían timeouts en las mutaciones, y por otro, porque se generarían mutantes para ficheros que se integran con código de terceros que escapan de nuestro control, lo cual no es deseable. Otra configuración habitual en nuevos proyectos es la generación de un informe en formato HTML. Esto es posible desde la versión 0.26 de Infection, que salió en enero de 2022. Como veis, una vez abierto en el navegador, accedemos a una interfaz muy similar a la del informe de cobertura de código, en la que se refleja información, entre otras cosas, del número de mutantes detectados y no detectados en cada fichero, así como el resultado de las métricas MSI sobre el total y sobre los mutantes cubiertos. Por ejemplo, si entramos en esta carpeta en la clase OpenWeatherMapService y hacemos scroll, vemos que se marcan con un punto las líneas en las que se han aplicado mutaciones, y si clicamos en una de ellas, aparece exactamente la mutación utilizada por Infection. Un tercer informe que es común encontrar es el que saca los resultados desglosados por el tipo de mutador que ha sido usado. Esto podría ser útil para ver qué mutadores son los más problemáticos, pero un segundo, ¿es lo mismo un mutador y una mutación? No del todo. Los mutadores son precisamente los encargados de generar mutaciones. Infection tiene cientos de ellos que se agrupan en diferentes perfiles. El perfil por defecto incluye a la mayoría del resto de perfiles, pero también podemos añadir o quitar perfiles a conveniencia desde el fichero de configuración. En este caso estaríamos usando el perfil de mutadores por defecto, pero evitaríamos usar el mutador de firma de funciones. No obstante, nuestro consejo particular es que empecéis usando solo unos cuantos mutadores o el perfil por defecto y vayáis refinando la selección conforme va creciendo el proyecto. Quién sabe, quizás os acabéis enamorando del mutant testing y acabéis creando vuestros propios mutadores, cosa que la librería permite hacer. Una última configuración interesante cuando se tiene una estrategia de mutant testing definida es incluir las claves minMSI y minCoveredMSI para indicar los valores que se deben alcanzar de MSI y MSI de cobertura respectivamente. De esta manera, si no se obtuvieran las metas indicadas, obtendríamos un mensaje de error por consola al finalizar la ejecución de Infection. Llegados a este punto del tutorial, queremos hacer hincapié en algo muy importante. Un punto débil de las pruebas de mutaciones es su lentitud, por lo que vamos a sugeriros las instrucciones con las que ejecutarlas tanto en un entorno local como en una pipeline de integración continua. Empezando por la ejecución local y suponiendo que la exclusión de las carpetas de infraestructura ya estuviera presente en el fichero de configuración de Infection, una forma de acotar el código fuente sobre el que se ejecutan las mutaciones sería con el siguiente comando, validando únicamente el código cubierto perteneciente a un módulo concreto y realizando ejecuciones en procesos paralelos para optimizar el rendimiento. El número de procesos obviamente dependerá de la capacidad de vuestra máquina y deberéis ajustarlo. En caso de que los módulos de vuestra aplicación fueran muy grandes y se volviera inviable realizar pruebas de mutaciones por módulo, otra alternativa sería aplicar pruebas de mutaciones exclusivamente a aquellos ficheros añadidos o modificados. Y si incluso esto no fuera factible, todavía tendríais una opción más concreta con la opción Git Diff Lines, que se ceñiría a validar mutaciones para las líneas concretas que hubieran sido cambiadas.
Por cierto, si os preguntáis por qué filtramos solo por los cubiertos, debéis pensar que el código que no está cubierto lo conoceremos con un informe de cobertura previo en el que ya nos habremos dado cuenta de los test necesarios y los habremos implementado, por lo que para las pruebas de mutaciones deberíamos poder centrarnos solo en los cubiertos. Por otro lado, el caso de la pipeline de integración continua es un poco más particular. Una estrategia de pipeline es muy personal y depende en buena medida de la madurez de los equipos. Nosotros pensamos que ninguna métrica incumplida de infection debería tener un carácter bloqueante e impedir la aprobación de una pull request. Sin embargo, sí que puede resultar interesante ejecutar una pipeline programada para revisar periódicamente la calidad de nuestras pruebas, por ejemplo, una vez a la semana o una vez por sprint en metodologías ágiles. A continuación os mostramos un ejemplo de cómo podríais ejecutar infection para este propósito. En este caso, sacaríamos primero los informes de cobertura con los formatos exigidos y posteriormente los aprovecharíamos en la ejecución de infection apuntando a su ruta. Esto nos permitiría ejecutar los tests sin tener Xdebug activado, lo cual sabemos por vídeos previos que es mucho más rápido y también ahorraría la ejecución previa de todos los tests. Por último, al tratarse de una ejecución de pipeline, podríamos incluir la opción No Progress al final para no volcar el output de progreso por consola, optimizando aún más la ejecución de mutaciones. Tened en cuenta que en estos comandos no hemos incluido una exigencia mínima para el índice MSI porque ya lo podríamos tener configurado así en el fichero de configuración de infection. Para concluir el vídeo y también para no perder las buenas costumbres, vamos a ofreceros un carrusel final de trucos, consejos y curiosidades. El primero es que Infection cuenta con un playground en el que podéis escribir código con su test correspondiente y al ejecutar el botón Run obtendréis un análisis aplicando Mutation Testing. Esto sirve para realizar pruebas rápidas sin necesidad de configuraciones y también para compartir los resultados con otras personas. Sería tan sencillo como pulsar aquí para copiar la URL y pasársela a un compañero o adjuntarla a una issue de GitHub. La segunda curiosidad es que podéis obtener una insignia para alardear de la calidad de vuestras pruebas. Así luce el Mutation Score de la librería de Paratest. Ahora sabemos que nuestras paralelizaciones en PHP Unit están a buen recaudo. Curiosidad número 3. Podemos añadir la opción Show Mutations a la ejecución de Infection para visualizar los mutantes escapados en el propio terminal y así no tener que abrir ningún fichero de log. Y por último, una advertencia. Las pruebas con Infection son ejecutadas en orden aleatorio. Si vuestra suite de test no está preparada para ello porque tiene test erráticos, arréglala primero o de lo contrario tendrás problemas al ejecutar Infection. Dicho esto, debéis tener siempre presente que como Infection se encarga de recordarnos en todas las ejecuciones, algunos mutantes que sobrevivan pueden ser inofensivos y tratarse de falsos positivos. Y esto es todo lo que teníamos que contar sobre las pruebas de mutaciones. Ahora ya sabéis que primero convendrá subir la cobertura de nuestro código, pero que para lograr un código fiable y sin ambigüedades, la técnica innovadora de Mutant Testing es una herramienta clave. Si vuestra cobertura de pruebas es alta, pero seguís encontrando numerosos errores en producción o al implementar cambios aparentemente inofensivos, no dudéis en probar esta metodología. Esperamos que este contenido os haya resultado útil. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy hablaremos de un tipo de prueba fundamental que a menudo se pasa por alto. Hablamos de los smoke test o pruebas de humo. Las pruebas de humo constituyen un subconjunto reducido y estratégico de los test existentes en una aplicación que verifican el adecuado funcionamiento de sus partes más críticas. Su nombre proviene de una analogía con la ingeniería electrónica, donde al encender un circuito, lo primero que se comprueba es si literalmente salen humo o chispas, indicando así la presencia de un fallo grave. El propósito principal de estas pruebas es realizar una revisión rápida del producto para detectar problemas en etapas tempranas que afecten a la base misma de la aplicación, evitando así la ejecución de test más largos y costosos. Por esta razón, son especialmente útiles en proyectos en los que las pruebas completas pueden durar un tiempo considerable. La necesidad de pruebas de humo puede en ocasiones evidenciar una deficiencia en la planificación de los tests, que ha provocado su excesiva lentitud e incluso la obligación de ejecutarlos durante la noche. Sin embargo, también existen casos en los que su aplicación
se considere una buena práctica y no necesariamente sea sintomático de problemas subyacentes en el mantenimiento de la batería de pruebas. Los smoke tests pueden aplicarse a cualquier lenguaje de programación, aunque son particularmente comunes en lenguajes compilados como Java o C++. Esto se debe a que al tener que esperar a la compilación del código cada vez que queremos probarlo, surge una percepción aún mayor de la necesidad de identificar rápidamente errores críticos. De hecho, también se les denomina pruebas de verificación de build, ya que su fin principal es confirmar que una build es funcional a un nivel básico antes de proceder con pruebas más exhaustivas. Pero, ¿en qué momento se lanzan las pruebas de humo? En nuestra opinión, pueden existir diferentes momentos clave, dependiendo del flujo de trabajo del equipo, pero los que nos parecen más lógicos son dos. Por un lado, en una pipeline de integración continua, antes de realizar una merge request contra una rama primaria, ya que permiten confirmar que los cambios no rompen lo esencial. Y por otro, tras una instalación en un entorno de producción, para verificar que las configuraciones necesarias, como variables de entorno y otras dependencias, funcionen con éxito. Ahora bien, ¿qué pruebas se incluyen en las pruebas de humo? Normalmente estas estarán formadas por todas las pruebas unitarias, debido a su rapidez, así como por aquellos test de menor granularidad que cubran aspectos prioritarios del software. Estas segundas las deberá determinar cada equipo de desarrolladores, pero como dijimos en el tutorial sobre cobertura de código que os dejaremos en la descripción del vídeo, nosotros haríamos especial hincapié en aquellos que verifican páginas principales, la seguridad en el acceso a los recursos y las funcionalidades relativas a pagos. A continuación vamos a realizar una pequeña demostración práctica de cómo podríamos implementar las pruebas de humo en el proyecto de Laravel que hemos usado de ejemplo a lo largo del curso. Para este propósito tendremos que servirnos del atributo group de PHP Unit. En vídeos previos ya os mostramos cómo marcábamos nuestras pruebas unitarias con el nombre unit. Así que lo único que nos falta es marcar con otro grupo aquellos tests que no sean unitarios y que queramos que también se ejecuten con nuestras pruebas de humo. Por ejemplo, vamos a suponer que también quisiéramos ejecutar la clase que incluye los tests de sistema que prueban nuestro CRUD de productos. Escribiríamos almohadilla, abriríamos corchetes, group y entre paréntesis podríamos usar el término smoke. Vamos a importar la clase group y ahora abrimos el terminal y vamos a realizar una primera ejecución para ver cuántos tests estamos usando en total. Escribimos vendor bin PHP unit y vemos que son 110 y que tardan unos 7 segundos. Ahora vamos a escribir la instrucción para ejecutar solo las pruebas de humo. Volveríamos a usar vendor bin PHP unit, pero en este caso añadiríamos la opción group e indicaríamos los grupos unit y smoke. Y en este caso leemos en pantalla que tan solo se han ejecutado 41 pruebas que han tardado menos de 2 segundos. Estupendo, esto quiere decir que si ahora volvemos a ejecutar las pruebas excluyendo los grupos unit y smoke, deberían ejecutarse las 69 pruebas restantes. Probémoslo. Volvemos a escribir vendor bin PHP unit, pero en este caso no usaremos la opción group, sino exclude group. Y efectivamente se comprueban 69 pruebas. Para facilitarnos las ejecuciones de estos comandos, podríamos crear dos scripts de Composer en el fichero composer.json, uno para lanzar solo las pruebas de humo y otro para lanzarlas todas, pero primero las pruebas de humo, con la idea de usarlo en un entorno de pipeline de integración continua. Vamos a abrir el terminal y escribimos composer smoke first. Y como veis, se ejecutan primero las de humo y luego el resto. De esta forma, si un test unitario fallara, nos enteraríamos en poco tiempo y no en muchos minutos o incluso horas. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy sobre Smoke Test. Podéis dejarnos en los comentarios qué os ha parecido o si tenéis alguna duda pendiente por resolver. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En diferentes vídeos de esta formación hemos utilizado scripts de Composer para simplificar procesos repetitivos y evitar la escritura de largas instrucciones en el terminal. Pensamos que estos mejoran significativamente nuestro flujo de trabajo como programadores, por lo que hemos considerado oportuno
dedicar un tutorial específico en el que explicarlos con mayor profundidad y recopilar todos los que hemos implementado a lo largo del curso. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Composer, el gestor de dependencias más famoso del ecosistema de PHP, no solo facilita la administración de librerías en un proyecto, sino que también ofrece una funcionalidad que, pese a ser muy útil, sigue siendo poco conocida: los scripts de Composer. Estos scripts permiten definir comandos personalizados en el archivo composer.json, lo que simplifica la ejecución de tareas repetitivas desde el terminal. En esencia, actúan como atajos para comandos largos o complejos. Existen dos formas principales de utilizarlos. La primera consiste en aprovechar los hooks predefinidos de Composer que se vinculan a eventos específicos. Por ejemplo, es posible ejecutar scripts automáticamente antes o después de los comandos install o update. Esto resulta especialmente útil para tareas como limpiar cachés, compilar assets o preparar el entorno tras instalar un proyecto. La segunda opción, igual de poderosa o más todavía, es la creación de nuestros propios scripts personalizados que podremos lanzar cuando nos convenga. Para ello se define el nombre del script en la clave, dentro de la sección scripts del archivo composer.json, y la instrucción a ejecutar como su valor. Con estos conceptos en mente, vamos a repasar los scripts que hemos implementado en el curso para que podáis aprovecharlos al máximo en vuestros proyectos. El primer script importante que abordamos en el curso fue el de migrate::testing, en el vídeo sobre cómo configurar una base de datos para nuestras pruebas automatizadas. Dijimos que este proceso consta de dos pasos. Por un lado, la migración de todas las tablas, y por otro, la ejecución de los seeds de testing para poblar dichas tablas. Encapsular esta operativa en un script permite ejecutarla siempre que cambiemos de proyecto y necesitemos otros datos en la base de datos de pruebas, o también si ésta se corrompiera y hubiera que restaurarla. Fijaos que un script de Composer puede llamar a otro utilizando el símbolo de arroba al inicio del comando. En cuanto a las llamadas a nuestras pruebas, tenemos un script base llamado test que las ejecuta con Xdebug desactivado. Este es posteriormente reutilizado desde otros scripts que acotan el tipo de pruebas que se invocan. Por ejemplo, a través de la opción Group, podemos lanzar exclusivamente los test unitarios, de contrato o las pruebas de humo. Si no sabéis lo que significan estas pruebas, os invitamos a ver los tutoriales del curso que las explican con detenimiento. Os dejaremos los enlaces directos a estos vídeos en la descripción. Otro script que diseñamos fue este de aquí, para centralizar la ejecución de pruebas mediante la técnica de paralelización. Este se divide en dos partes. En la primera ejecutamos los tests con Artisan utilizando la opción Parallel. Y opcionalmente es posible configurar la regeneración de las bases de datos, así como el número de procesos paralelos y el tipo de runner a emplear. Por otro lado, la segunda parte del script se enfoca en ejecutar aquellas pruebas que presentan conflictos al ser procesadas en paralelo. Otro caso muy útil que vimos en el que usar scripts de Composer fue para sacar los informes de cobertura de código, especialmente si los necesitamos generar en múltiples formatos como HTML, XML o JUnit. Y finalmente también os aconsejamos usar scripts para realizar pruebas de mutación. Explicamos varias estrategias para lanzar infection, una básica para aplicar mutaciones en pruebas cubiertas mediante paralelización y otras dos más específicas para mutaciones sobre archivos añadidos y modificados o únicamente para mutaciones sobre líneas modificadas. Además, también os proporcionamos la siguiente instrucción para integrar la ejecución de infection dentro de una pipeline de integración continua. Probemos un par de ejecuciones en el terminal a modo de demostración. Por ejemplo, Composer migrate::testing para regenerar la estructura de la base de datos de testing con los datos de este proyecto. O por ejemplo, Composer test::unit para lanzar las pruebas unitarias de la aplicación. Y como veis, funcionan con éxito. En resumen, los scripts de Composer son un mecanismo potente que simplifica el flujo de trabajo, haciéndolo más limpio, eficiente y fácil de recordar. Actúan como una fuente de verdad, eliminando la necesidad de memorizar instrucciones específicas de cada proyecto
y permitiendo usar scripts consistentes en todas las aplicaciones de la empresa. Con la recopilación de scripts del tutorial de hoy tenéis una referencia para implementar vuestros propios scripts de Composer que os ayuden a mejorar vuestra productividad. Como siempre, si tenéis dudas o queréis profundizar en algún aspecto, os leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En la lección de hoy aprenderemos a garantizar la integridad del código ejecutando las pruebas automatizadas antes de realizar commits con Git. Exploraremos qué son los Git hooks y cómo la librería Husky puede simplificar su implementación y gestión. Sin más dilación, dentro vídeo. Los Git hooks son una funcionalidad del sistema de control de versiones de Git que permite ejecutar scripts de manera automática antes o después de producirse acciones clave como un commit, un merge o un push. Cuando iniciamos un proyecto de Git, se crea una carpeta hooks que encontramos dentro de la carpeta .git. Si listamos el contenido de esta carpeta, observamos scripts de muestra acabados en .sample para los diferentes hooks disponibles. Para ilustrar su funcionamiento, vamos a realizar una prueba sencilla con el hook commit message que podemos usar para validar el mensaje de un commit o incluso modificarlo. Esto podría ser útil, por ejemplo, si los mensajes de commit tuvieran que cumplir un patrón concreto, como en el caso de los conventional commits, o si el título o el cuerpo del commit tuviera que incluir el identificador de una tarea de Jira u otro software de gestión de proyectos. Vamos a crear un fichero commit message, le otorgamos permisos de ejecución y vamos a editarlo para indicarle la validación. Supongamos que todos los commits en nuestra empresa tuvieran que empezar por fit para indicar la funcionalidad en la que se ha trabajado. Podríamos escribir el siguiente código. En primer lugar, indicaríamos que debe usarse el intérprete de bash para ejecutar el script, y a continuación escribiríamos nuestro condicional haciendo uso de la herramienta grep. Si no es verdad que existe el patrón con la palabra fit al inicio del commit, entonces escribe un mensaje para avisar de ello y aborta el proceso de commit con una salida diferente a 0. Vamos a guardar el fichero y vamos a crear un cambio para poderlo comitear. Por ejemplo, vamos a agregar un archivo prueba.txt a la raíz del proyecto y lo añadimos al área de staging. En una ventana de terminal diferente situada en la raíz del proyecto, vamos a escribir un commit que no empiece por fit. Git commit-m no empieza por fit. Ejecutamos y como veis se cancela el commit y recibimos el aviso de que el mensaje del commit debe comenzar con fit. Vamos a rectificar el mensaje del commit y en esta ocasión vamos a escribir fit23 al inicio. Volvemos a ejecutar y ahora sí que se confirmaría el commit al cumplir con la regla establecida. Genial, ahora que hemos entendido cómo funcionan los hooks, vamos a configurar uno que ejecute los tests antes de realizar un commit de Git para prevenir que haya errores que lleguen al repositorio principal. Para lograrlo deberemos crear un hook de pre-commit. Así pues, en la carpeta de hooks escribimos touch de pre-commit, lo hacemos ejecutable y vamos a editarlo. Primero añadimos la línea que indica que el script debe ejecutarse con bash y para comenzar podríamos escribir un mensaje inicial que informe al usuario de que se están ejecutando las pruebas con echo ejecutando pruebas con PHP Unit. El siguiente paso es indicar nuestra condición. Si la ejecución de los tests devuelve falso, entonces también lo notificaremos al programador. Por ejemplo, podemos escribir las pruebas han fallado. Corrige los errores antes de hacer un commit. Y además deberemos devolver nuevamente exit de 1 para cancelar el commit. Cerramos el condicional y por último podríamos escribir un mensaje de éxito, ya que si se alcanzara esta línea querría decir que todos los tests han pasado favorablemente. Por ejemplo, echo todas las pruebas han pasado, procediendo con el commit. Perfecto, pues vamos a guardar el fichero y vamos a deshacer el commit anterior para recuperar el fichero pruebas.txt. Ahora vamos a introducir deliberadamente un error en nuestras pruebas. En la clase de los test de API de nuestro CRUD de productos, en lugar de realizar la comprobación con assert OK, en este test vamos a decir que espera un 404.
lo que producirá un fallo. Abrimos el terminal, escribimos git commit -m fit23 con error y, como era de esperar, fallan los tests y recibimos el mensaje de que las pruebas han fallado y deben corregirse antes de hacer el commit. Vamos a descartar el cambio aplicado en el test y repetimos el intento de commit. Y en esta ocasión las pruebas sí que pasan con éxito y por tanto se procede con el commit. De esta manera nos aseguramos de que los tests siempre estén funcionando en el repositorio remoto. Dejad que os recordemos que aunque en este tutorial hemos configurado la ejecución de todos los tests, es posible personalizar este comportamiento según las características de vuestro proyecto. Por ejemplo, podríais filtrar los tests a ejecutar y limitarlos a las pruebas de humo o a los tests que se encuentren en las suites correspondientes a los ficheros añadidos y modificados. Si has llegado a este punto del vídeo, no te vayas porque aún tenemos dos temas claves que abordar: por qué usar los hooks de Git de forma nativa podría no ser la mejor opción para ti, y también cómo puedes omitir la ejecución de los hooks para casos excepcionales. Los hooks configurados manualmente en el directorio hooks tienen una limitación importante, que no están versionados en Git. Esto significa que solo tú podrás beneficiarte de los scripts que hayas configurado en tu entorno local, dejando fuera al resto de desarrolladores de tu proyecto. La librería Husky viene a suplir esta problemática. Con ella se garantiza que todos los desarrolladores tengan los mismos hooks al clonar el proyecto, eliminando la necesidad de configurarlos manualmente. Además, Husky está diseñado para integrarse fácilmente con otras herramientas del ecosistema de JavaScript como linters, formateadores o incluso scripts personalizados definidos en el fichero package.json. Así que probémosla. Para instalar Husky con Yarn, ejecutamos yarn add-dev Husky. Como en este proyecto usamos una versión de Node más antigua, vamos a capar la versión de Husky a la 8.0. Una vez instalada la librería, deberemos inicializarla para crear el directorio donde se almacenarán nuestros hooks. Como las versiones recientes de Husky han traído cambios importantes, os recomendamos escribir yarn husky-help para confirmar la instrucción que tenéis que ejecutar. En nuestro caso es husky install, que creará un directorio llamado .husky. Escribimos yarn husky install y, como veis, ahora tenemos la carpeta .husky en la raíz del proyecto. Si ahora ejecutamos la instrucción git config core.hookspath, observamos que el path donde se encuentran los hooks de Git ahora es el directorio .husky. Es decir, que a partir de este momento, los hooks nativos que configuramos previamente en la carpeta hooks ya no funcionarán. Así que vamos a volver a añadir la ejecución de nuestros tests en el pre-commit. Para ello, en esta versión de Husky, usaríamos la instrucción add, yarn husky add. Ahora indicaríamos el nombre del fichero, que sería .husky/precommit, y la instrucción a ejecutar, que sería vendor bin phpunit. Ejecutamos, desplegamos la carpeta .husky y aquí se encuentra nuestro hook. Lo abrimos y vemos que se ha añadido la instrucción y que, a diferencia de los hooks nativos, no nos hace falta indicar ningún condicional ni explicitar una salida de error en caso de que los tests fallen. En nuevas versiones de Husky, incluso, estas dos líneas iniciales, que se han añadido automáticamente, no son necesarias. Vamos a deshacer otra vez el último commit y vamos a escribir de nuevo git commit -m commit con Husky. Ejecutamos, se lleva a cabo la revisión de los tests y se efectúa el commit. Fijaos que no se ha quejado de que el título del commit no empiece por fit, ya que, como os hemos dicho, ahora no se están considerando los hooks situados en la carpeta por defecto de Git. Por otro lado, si quisierais agregar una segunda instrucción al script, bastaría con usar nuevamente el comando add para añadirla en la siguiente línea. Por ejemplo, vamos a escribir yarn husky add.husky/precommit y vamos a incluir la llamada a npx lintstage. De esta forma se podría ejecutar un linter que tuviéramos en el frontend. Vamos a fijarnos en las modificaciones del precommit y vemos cómo efectivamente se ha añadido esta instrucción justo detrás de nuestra llamada a los tests. Si en cambio prefirierais reemplazar todo lo que existe en un hook,
podríais usar el comando set yarn husky set.husky /precommit vendor bin phpunit y de esta forma dejaríamos el script igual que antes de realizar el añadido del linter. Por cierto, una recomendación que sugiere Husky para asegurar que sus hooks se instalan automáticamente cuando alguien clona el repositorio y ejecuta npm install es añadir esta línea a la sección de scripts del package.json. Esta instrucción es idempotente y muy rápida, por lo que no generará duplicados ni recreará la carpeta .hooks si se ejecuta varias veces. No podemos acabar el vídeo sin mencionar que Git permite omitir la ejecución de los hooks añadiendo la opción No Verify. Sin embargo, su uso debería ser excepcional y estar debidamente justificado para no comprometer la calidad del código. En resumen, la ejecución de test en precommit presenta grandes beneficios para la mantenibilidad del código. Si no os acaba de convencer la librería de Husky para gestionar los hooks de Git, también podéis investigar otras en Packagist o incluso animaros a crear un paquete propio, como hizo nuestro compañero Jorge Lilao con la librería de Git Hooks. Os invitamos a explorar las ventajas de esta práctica para reducir el número de errores en fases posteriores del desarrollo y aumentar la confianza en los procesos de despliegue. Esperamos que os haya gustado el tutorial. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. ¿Utilizáis comandos de consola de Laravel y no tenéis muy claro cómo probarlos? Si ese es vuestro caso, no os perdáis el vídeo de hoy porque os enseñaremos paso a paso cómo hacerlo. ¡Empecemos! El código que pondremos a prueba es el siguiente. Se trata de un comando de consola de Laravel encargado de generar informes de uso de la aplicación. Estos informes están programados para ejecutarse diariamente a las 3 de la madrugada. Además, el comando puede recibir un parámetro opcional con el identificador del usuario, en cuyo caso se generaría un informe de uso específico sobre la actividad de esa persona. Siguiendo las buenas prácticas de las arquitecturas limpias para evitar el acoplamiento a la infraestructura del proyecto, no se llevan a cabo las operaciones en el propio comando, sino que se delegan estas dos acciones a los casos de uso de crear informe uso general y crear informe uso usuario. De este modo se distinguen tres flujos posibles. El primero si se pasara un identificador de usuario y el informe se generara con éxito. El segundo si no se recibiera un identificador de usuario y se generara un informe de uso general. Y por último, el camino infeliz en el que alguno de estos dos casos de uso produjera un error. Vamos pues a crear los tres métodos de test para estos escenarios. Para no alargar demasiado el vídeo, ya hemos creado fuera de cámaras la clase de test y las firmas de los métodos de prueba y ahora vamos a escribir su contenido. En el método de test que verifica la generación del informe para un usuario, lo primero que tendremos que hacer será crear ese usuario en la base de datos para obtener su identificador. Para ello podemos usar las factorías de Laravel sobre las que contáis con una lista de reproducción completa en el canal. Escribimos $usuario igual a el user model, que es nuestro modelo de usuario, factory, create. A continuación debemos ejecutar el comando de consola pasando como parámetro el identificador. Esto se puede lograr desde el código mediante $this artisan. En su interior escribimos el nombre del comando junto con el ID del usuario y además, como muy bien ha sugerido Copilot al autocompletar, las verificaciones que comprobaremos serán dos. Que el código de salida sea el 0 con el método assertExitCode, lo cual querría decir que el comando habría finalizado correctamente, y que la salida que se genera por consola conste del siguiente mensaje mediante el método expectOutput. Ejecutamos el test y pasa con éxito. Si quisierais aportar un poco más de semántica al test, podríais sustituir el número 0 por la constante success de la clase command. Incluso podríais utilizar directamente el método assertSuccessful, que es equivalente y actúa a modo de azúcar sintáctico. Otro método interesante de aserción de comandos de consola es el expectOutput_to_contain. En este caso no comprobaríamos el valor exacto del mensaje de salida de consola, sino tan solo un fragmento de este, por ejemplo, usuario con ID. Este enfoque es útil cuando el mensaje completo es extenso, abarca varias líneas o incluye elementos como emoticonos que dificultan su validación exacta. Antes de explorar el siguiente método de test,
Cabe mencionar también que en una aplicación real, otra validación que se debería implementar aquí sería la existencia del informe generado en el sistema de ficheros. Y para ello la solución más fácil pasaría por usar Storage Fake de Laravel. Pasamos ahora al siguiente método de test, que sería el que comprueba que se genera el informe de uso general cuando se llama a nuestro comando de consola sin proporcionar ningún identificador de usuario. Este caso es bastante sencillo y seguramente ya intuiréis el procedimiento. Volveríamos a escribir $dis artisan y en este caso el nombre del comando iría sin el identificador y repetiríamos las llamadas a ser successful y expects output, pero con el mensaje generado informe de uso general. Y el test pasa con éxito. Por último nos quedaría la validación del camino de error. Para forzar una excepción vamos a usar el envoltorio de Laravel para crear dobles de prueba con Mockery. Escribimos $dis mock para especificar que la clase que queremos simular es la de crear informe uso general. Usamos una función anónima para recibir la instancia y le decimos que cuando reciba el método invoke deberá lanzar una excepción. Si no entendéis del todo lo que acabamos de escribir, os recomendamos que veáis la serie sobre dobles de prueba que tenemos en el canal. Seguimos ahora con el test y vamos a llamar a nuestro SUT. Escribimos $dis artisan con el nombre del comando sin identificador de usuario y esta vez el output que esperamos es el de error al generar informe de uso, con el código de salida 1, que es el indicador de fallo. Al igual que hemos visto antes, en lugar de usar el tipo primitivo, podríamos emplear la constante failure de la clase command, o bien el método semántico assertFailed, con idéntico resultado. Ejecutamos el test y se completa con éxito. Además de estas validaciones, el test podría incluir una más que comprobara, por ejemplo, que la excepción se incluyera en un fichero de logs de error, pero no vamos a hacerlo ya que excede la temática del vídeo. Para acabar, eso sí, queremos comentaros que también existen otros métodos de aserción para validar precisamente que no se emitan ciertos códigos de salida o mensajes. En este caso, se escribiría doesn't expect output, por ejemplo, del mensaje generado informe de uso general, y con assert not exit code de success podríamos indicar qué código de salida no se espera. Ejecutamos de nuevo el test y seguiría funcionando. El listado completo de utilidades para usar en los test de consola de Laravel los encontráis en la entrada al respecto de su documentación, si bien en el vídeo se han comentado las más relevantes. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy exploraremos una peculiaridad que debemos considerar a la hora de probar objetos de valor. Sin más dilación, empecemos. Los objetos de valor o value objects son una pieza fundamental dentro del diseño guiado por el dominio, junto con las entidades y los agregados. Un value object es una pequeña clase que representa un concepto del dominio de la aplicación y que se caracteriza fundamentalmente por dos rasgos distintivos. Por un lado, porque se identifica por la suma de sus propiedades internas y no por un identificador único. Y por otro, porque son inmutables, es decir, que una vez son creados, sus atributos no pueden modificarse. Pensemos en un billete de $1. La mayoría de nosotros no tendríamos inconveniente en intercambiarlo por otro dólar, ya que los consideraríamos equivalentes. Por ello, en muchas aplicaciones, el dinero podría representarse como una clase de value object con propiedades como la cantidad y la divisa en cuestión, pero sin un identificador único. En cambio, en un sistema como el de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sería primordial incluir en la clase el código único de cada billete que garantizara su rastreabilidad y autenticidad. En este caso, el modelado sería en forma de entidad y tendríamos una propiedad específica que sería la que representaría de forma única al billete. En la siguiente clase hemos realizado una posible implementación del dinero como objeto de valor. El constructor recibe dos parámetros, la cantidad como tipo entero, siguiendo así el patrón money, y la moneda que sería otro value object. En la clase moneda, el constructor valida el formato del código para que cumpla con el estándar ISO, mientras que en el constructor de dinero se comprueba que la cantidad no sea negativa.
Hemos incluido también algunos constructores semánticos para crear una instancia cuando solo se dispone de la cantidad o de la moneda, en cuyo caso se le asignaría unos valores por defecto. Y además hay implementado un método para comparar la igualdad entre dos objetos de dinero, en el que, como veis, se comparan todas las propiedades del value object. Por último, llegamos al método en el que vamos a centrar nuestra atención, que es el de aumentar cantidad. La particularidad de esta operación es que en vez de modificar directamente la propiedad cantidad de la clase existente de dinero, crearemos y retornaremos una instancia diferente con los valores actualizados. Esta estrategia permite mantener el principio de inmutabilidad de los value objects. En esta línea comentada os hemos puesto aquello que no debe hacerse, que sería cambiar el valor de la cantidad del mismo value object. Por lo tanto, al realizar pruebas de objetos de valor, es importante que tengamos un test que garantice que el value object se ha configurado correctamente de forma inmutable, y esa es la pequeña prueba que vamos a hacer hoy. Hemos creado previamente la clase DineroTest con la asignatura del método de prueba que valida el correcto funcionamiento de aumentar cantidad. Lo primero que tendremos que hacer es crear una instancia de dinero. Escribimos dinero original igual a new de dinero. Podemos decir que la cantidad sea 100 y que la moneda sea euros. Luego llamaremos al método aumentar cantidad pasándole un valor, por ejemplo, de 20. Y guardaremos la instancia de vuelta en una nueva variable, que podemos llamar nuevo dinero. Por último, deberemos comprobar los valores de la propiedad cantidad en ambas instancias. Si nuestro value object es verdaderamente inmutable, la cantidad de la instancia dinero original debería seguir siendo de 100. Y por contra, la cantidad de nuevo dinero sí que debería ser de 120. Ejecutamos el test y efectivamente es así. Y hasta aquí la breve píldora de hoy sobre cómo probar la inmutabilidad de los objetos de valor. Esperamos que os haya resultado útil. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. En la lección de hoy aprenderemos a probar la subida y descarga de ficheros en una aplicación de Laravel. Y además lo haremos utilizando la técnica de TDD, lo que significa que comenzaremos escribiendo las pruebas antes de implementar el código de la funcionalidad. ¡Vamos allá! Los test de API que vamos a realizar validarán la correcta subida y descarga del currículum de un usuario de la aplicación. Por ello, hemos creado la siguiente clase de prueba, Curriculum Controller Test, con las asignaturas de los métodos que probarán ambos escenarios. En el caso de la subida del currículum, los pasos serán los siguientes. Primero necesitaremos una instancia de un usuario autenticado, que será el encargado de realizar la petición, y un fichero que simule ser el currículum. Luego realizaremos la petición pasándole el fichero. Y por último comprobaremos que la respuesta API es la esperada y que el currículum se almacena correctamente en el sistema de ficheros. Abordémoslas pues una por una. En primer lugar, para obtener un usuario autenticado, podemos usar las factorías de Laravel que estudiamos con anterioridad en el curso. Escribimos usuario igual a userModel, que es el nombre de nuestro modelo de usuarios en esta aplicación, factory, y llamamos al método create. Y ahora usamos el método actingAs para establecer que el usuario que acabamos de instanciar esté autenticado para poder realizar la petición. La creación del fichero que representa el currículum la podemos implementar mediante la clase UploadedFile de Laravel, que ofrece un método fake que permite generar archivos ficticios de pruebas. Obligatoriamente le debemos asignar un nombre, por ejemplo, mi curriculum.pdf, si bien da igual cual sea para la prueba. Perfecto, pasamos ahora al siguiente paso, que es el de la solicitud API. Como vamos a enviar datos al servidor, usamos el método post con $this, flechita post, y le diremos que el nombre de la ruta es curriculum.store, y en un array indicaremos que la carga útil incluirá el currículum. Esta ruta todavía no existe, pero la crearemos más tarde. Finalmente, en nuestro tercer y último paso, realizaremos las comprobaciones pertinentes. Lo primero que nos interesará saber es que la petición retorne un estado 200. Para ello usaremos la response que se devuelve al llamar al método post. Y llamaremos al método assertOK.
Otra validación que podremos hacer será comprobar que el JSON devuelto por la petición contiene el mensaje esperado de subida exitosa. Y por último, verificaremos que el currículum se guarda en el sistema de ficheros con el método assertExist de la fachada storage. La ruta en la que querremos que esté almacenado será usuarios barra el ID del usuario barra curriculum.pdf. Perfecto, vamos a ejecutar el test y falla porque la ruta curriculum.store no está definida. Así que vayamos al fichero api.php y añadamos la ruta. Dentro del middleware de Sanctum escribimos route post. Queremos que el endpoint sea curriculum store. Indicamos que el método que gestionará la petición dentro de la clase curriculum controller se llamará también store y que el nombre que le asignaremos a este endpoint será curriculum.store. Por supuesto, este controlador no existe todavía, así que vamos a abrir el terminal para crearlo. Escribimos php artisan make controller curriculum controller. Perfecto. Y ahora lo importamos. Estupendo. Volvemos a ejecutar nuestra prueba y en este caso falla porque esperamos recibir un 200, pero recibimos un 500. Esto es normal ya que no hemos implementado el método del controlador, así que vamos a ello. Escribimos public function store, le pasamos un objeto de la request y para empezar lo primero que podemos hacer es devolver un estado 200 de éxito. Volvemos a ejecutar el test y la primera aserción ya se supera porque sí que devuelve un estado 200, pero la segunda falla porque no hemos establecido el dato del mensaje en nuestra respuesta. Vámonos de nuevo al método store e indicamos que el mensaje debe ser subida exitosa. Ejecutamos una tercera vez el test, la aserción con assertExactJSON ya pasaría y solo quedaría pendiente por conseguirse la última comprobación de que el fichero existe en la ruta que le hemos indicado. Venimos nuevamente al método store y vamos a recuperar el identificador del usuario que realiza la petición, ya que lo necesitaremos al formar parte de la ruta donde almacenaremos el currículum. Podríamos acceder a este mediante la instancia request a través del usuario, o más fácil aún, mediante la fachada auth. Para guardar el currículum vamos a recuperar lo de la request con el método file, y a continuación invocamos al método storeAs. En el primer parámetro le indicamos la ruta al fichero, usuarios, barra, el ID, y en el segundo el nombre del mismo, que podemos decir que sea curriculum.pdf. Una última mejora que podemos implementar en nuestro código es la validación de que el fichero en el campo curriculum cumpla con las características requeridas. Para ello usamos el método validate de la request y le indicamos que el campo curriculum es obligatorio, debe ser un fichero de tipo PDF y de tamaño máximo 2 megas. Volvemos a nuestro test, lo ejecutamos y ahora finalmente sí que funcionaría. Genial. Antes de seguir, dejad que os mostremos algo muy interesante. Si abrimos las carpetas Storage y App, nos daremos cuenta de que la ejecución de este test está almacenando los currículums en el sistema de archivo real de la aplicación. Si ejecutamos de nuevo el test, nos aparece un nuevo currículum. Esto no es lo deseado, ya que no queremos que se vayan acumulando archivos innecesariamente en el entorno de pruebas, y además queremos evitar a toda costa cualquier riesgo de colisión entre los nombres de ficheros que pudieran producirse, especialmente en ejecuciones de test en paralelo. Así que vamos a indicar al inicio del test que deseamos que para la ejecución del test se reemplace el disco local por uno temporal mediante storage fake. Vamos a borrar la carpeta usuarios dentro de app y volvemos a ejecutar el test. Y como veis, ahora nuestro test no dejará residuos en el proyecto. Otro caso habitual en la subida de ficheros es que en lugar de asignarles un nombre fijo con storeAs, se utilice el método store para que se le asigne un nombre automáticamente. Si este fuera el caso, tocaría adaptar el método assertExist de nuestro test sustituyendo la terminación curriculum.pdf por la llamada al método hashname del fichero del currículum. Ejecutamos el test y seguiría pasando. Si quisierais hilar muy fino, podríais incluso validar que el fichero del currículum no existe en esa dirección antes de la ejecución del shoot con los métodos assertMissing y assertDirectoryEmpty, o también que el contenido del currículum enviado en la petición coincide con el del currículum almacenado, aunque nosotros pensamos que estas serían sobreaserciones en la mayoría de casos.
Pasamos ahora a nuestro segundo test para validar la descarga del currículum. Al igual que en el test de la subida, vamos a querer que cualquier creación de ficheros suceda de forma simulada, por lo que escribiremos storage fake del disco local. Y también necesitaremos un usuario autenticado para realizar la petición, así que vamos al test anterior y vamos a copiar las 2 líneas del usuario. Como ya sabéis por vídeos previos, si esta necesidad fuera muy recurrente, podríamos pasar la recuperación de este usuario al método setup de la clase del test. El siguiente paso será crear el fichero del currículum a descargar. Escribimos currículum igual a y podemos usar la fachada file create de curriculum.pdf y establecemos 1024 kilobytes. Vamos ahora a guardar el currículum en la ruta en la que deberá de estar en nuestro programa. Currículum, storage, usuarios, barra, el ID del usuario y el nombre que le asignamos. Y con esto habríamos acabado la preparatoria del test. Para ejercitar el SUT, llamaremos en este caso a la ruta curriculum.download, utilizando el método get. Guardamos la respuesta de la petición en una variable response y pasaremos a la fase de las comprobaciones. Vamos a escribir que esperamos que el estado de la respuesta sea un 200 y que la respuesta incluya un fichero de descarga llamado curriculum.pdf. Además, algunas validaciones extras podrían revisar el valor de los headers de la respuesta. Ejecutamos el test y falla porque la ruta curriculum.download no está definida. Vamos a nuestro fichero de rutas, duplicamos la ruta anterior y cambiamos el método post por un get y allí donde ponga store sustituiremos por download. Volvemos a ejecutar el test y ahora el error ya tiene que ver con nuestras validaciones. Vamos entonces a implementar el método download en nuestro controlador. Escribimos public function download, copiamos la recuperación del ID del método store y vamos a construir nuestra ruta al fichero. La ruta es igual a usuarios barra el ID del usuario barra curriculum.pdf. Y por último devolvemos una descarga del currículum return de storage download pasándole la variable de la ruta y el nombre que queremos que tenga el fichero, que es curriculum.pdf. Importamos la clase storage, ejecutamos de nuevo el test y ahora sí que pasa con éxito. Dependiendo del fichero que necesitarais descargar y si tuvierais la obligación de evaluar su contenido, alguno de estos métodos comentados os podrían ser de utilidad. Por ejemplo, si el fichero fuera de tipo JSON, este método de PHP-Unit garantizaría la igualdad entre el fichero creado en el test con el recibido en la descarga. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. La subida y descarga de ficheros es una operación muy habitual que nos puede interesar tener bien testeada. Esperamos que el tutorial os haya servido para este propósito. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo de hoy os presentaremos distintas herramientas para realizar pruebas de navegador, es decir, aquellas enfocadas en la interfaz de usuario que podréis integrar en vuestros proyectos de PHP y Laravel. Además, os revelaremos nuestra opción favorita y explicaremos en detalle las razones detrás de esta elección. ¡Empecemos! En el sexto vídeo del curso hablamos de las pruebas de sistema, también conocidas como pruebas end-to-end, y comentamos que son las que verifican la mayor integración del programa. También vimos numerosos ejemplos de test de API mediante la aplicación práctica de un CRUD de productos. Dijimos que los test de API es una subcategoría de las pruebas de sistema que verifica el funcionamiento de los endpoints de una API, y que otra subcategoría es la de los test de navegador o interfaz de usuario. Estos son los que prueban la integración total entre el backend y el frontend, llevando a cabo las pruebas de mayor nivel de abstracción. ¿Qué pasaría si en una página del frontend un botón no realizara ninguna petición API al ser pulsado? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que se efectúan correctamente las solicitudes a un conjunto de endpoints? ¿O que se formatean bien los datos que devuelve el backend? ¿O incluso que un determinado elemento se encuentra en la ubicación correcta con los colores corporativos pertinentes? Estas averiguaciones solo se pueden lograr con los test de navegador. Y sí, son test verdaderamente lentos, ya que precisamente tienen que levantar un navegador. Para que os hagáis una idea, en uno de los proyectos de Zataka contamos con 150 de ellos y tardan 20 minutos en ejecutarse.
Debido a esto, siempre evaluamos cuidadosamente la necesidad de agregar nuevos tests de este tipo y los ejecutamos solo una vez al día. Y bien, ¿qué opciones tenemos para escribir test de navegador? Tratándose este de un curso de testing con PHP y Laravel, empezaremos hablando de Laravel Dask, aunque ya os avanzamos que no es nuestro preferido. Laravel permite instalar este paquete para escribir pruebas de navegador. Por defecto, Laravel Dask utiliza una instalación de Chrome Driver, pero también se puede configurar otro. Se puede crear fácilmente una clase de este tipo con Artisan mediante la instrucción dask::make, guardándose automáticamente dentro de una carpeta browser del directorio de test. Como podéis ver en este ejemplo, Dask proporciona una forma muy expresiva de escribir los tests usando el patrón de Fluent Interface. Tras crear una instancia del navegador, podemos ordenar que se visite una página, que se introduzcan ciertos datos en campos de tipo input, que se pulse un botón o que se compruebe que se haya producido una redirección a otra página. Posteriormente, para ejecutar de forma aislada las pruebas de navegador, podemos ejecutar el comando de Dask con Artisan o bien usar cualquier argumento de PHP Unit de los que hemos visto a lo largo del curso para filtrar por algunas pruebas concretas, como es el caso de Filter o el de Group. Si nos encontramos en un proyecto de Laravel, Dask presenta ventajas evidentes, como poder escribir las pruebas en PHP o acceder de forma directa a modelos, factorías o seeders. Las configuraciones necesarias para integrarlo son mínimas y existe soporte con muchas de las características del framework. Dask es sin duda una herramienta potente, con una documentación extensa y una menor curva de aprendizaje para equipos familiarizados con Laravel, pero no debemos olvidar que tan solo es un apéndice del ecosistema global del framework, mientras que otras alternativas como Cypress o Playwright se especializan en este tipo de pruebas y ofrecen funcionalidades avanzadas de gran utilidad. En los últimos años, las apariciones de Cypress y Playwright han revolucionado el panorama de las pruebas de navegador, convirtiéndose en las opciones favoritas de la comunidad y desbancando a Selenium y a otras alternativas clásicas. Ambas comparten características que las hacen destacar. Entre otras, son considerablemente más veloces y estables porque ejecutan las pruebas directamente en el navegador con una arquitectura moderna. De hecho, dan soporte a diferentes navegadores, como los de la familia Chrome o Firefox. Otra de sus principales ventajas, que las diferencia del resto, es que ofrecen una interfaz en la que se pueden visualizar los pasos que realiza el test en el navegador durante su ejecución. Este panel interactivo permite inspeccionar los elementos del DOM con el ratón, así como la realización de capturas de pantalla y vídeos de su estado en cada momento, lo que facilita la depuración de errores enormemente. Estas herramientas también brindan el manejo de la sincronía de forma automática, lo que disminuye drásticamente los problemas derivados de esta, e incluso disponen de funciones avanzadas como la recarga automática de los tests tras cambios en el código o la opción de registrar la actividad en el navegador para generar el código del test de forma más eficiente. En definitiva, son herramientas de propósito general que están diseñadas de forma flexible para integrarse con cualquier tecnología. Entonces, ¿con cuál de las dos nos quedamos? El duelo está verdaderamente reñido. Por un lado, Playwright está mantenida por Microsoft, es de código abierto y tiene una extensión para Visual Studio Code que es una auténtica maravilla. Por su parte, Cypress cuenta con funcionalidades adicionales vinculadas a la nube, como la paralelización de pruebas o las analíticas avanzadas, aunque estas vienen con un coste elevado que podría ser inasumible para muchos equipos. Sin embargo, si no se requieren estas opciones premium y bastara con un informe estático en HTML, hay una particularidad en Cypress que simplemente nos enamora y termina inclinando la balanza a su favor. Y esta es la existencia de una librería para integrar Cypress en Laravel creada y soportada por Jeffrey Way, el dueño de la famosa plataforma de aprendizaje Laracast. Si venimos a la sección API del README, podemos leer sobre algunas de las más interesantes. Por ejemplo, esta librería añade un método login a Cypress para establecer un usuario autenticado del mismo modo que se usa el método acting-as desde los tests de API. Y no solo eso, sino que si no encuentra al usuario, lo creará en ese momento y lo autenticará por nosotros. Otros métodos increíblemente útiles que añade incluyen al método create, que nos permite aprovechar las factorías de Laravel existentes, así como los métodos cdartisan para poder ejecutar seeders y comandos de artisan de nuestra aplicación. Incluso disponemos de un método PHP que nos permite ejecutar y evaluar código en este mismo lenguaje. En conclusión, Laravel Dask puede ser suficiente si el proyecto es principalmente de backend y tiene un frontend sencillo basado en Blade.
En cambio, si buscáis una solución profesional para poder testear un frontend complejo de JavaScript que no os dé problemas de rendimiento y estabilidad y que os facilite la escritura y depuración de test, Cypress o Playwright son las herramientas que os recomendamos. Por ahora nosotros nos quedamos con Cypress. Si queréis algún tutorial al respecto, podéis dejarnos la petición en los comentarios. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Hoy os traemos un trucazo que podéis usar con la librería Faker de PHP y que estamos convencidos de que os encantará. Pero antes de entrar en materia, dejadnos recordar que tenemos una lista de reproducción sobre Faker con otros 2 vídeos que explican la librería y cómo usar su semilla para reproducir escenarios de datos. Faker permite generar datos ficticios con múltiples métodos. ¿Que necesitas un correo aleatorio? Faker Email. ¿Que necesitas una frase? Faker Sentence. ¿Un IBAN? Faker IBAN. Y así con infinidad de métodos. Pero ¿qué pasa si no existe el método que necesitamos? ¿Podríamos crear un método de Faker para devolver un valor aleatorio que represente algo del dominio de nuestra aplicación? La respuesta es que sí, que es mucho más sencillo de lo que pensáis y que os lo vamos a demostrar en este tutorial. Imaginad que estamos en una aplicación relacionada con el fútbol y tenemos la necesidad de recuperar el nombre de un equipo al azar. Inicialmente escribimos el código siguiente de Faker, en el que mediante una llamada al método randomElement escogemos uno de los que le hemos indicado. Sin embargo, más tarde este código se va repitiendo por diferentes pruebas y ocupa un espacio considerable dentro de cada test que acaba siendo poco práctico. Estaría muy bien poder llamar a un método equipo de la instancia de Faker y que directamente nos devolviera uno. Para ello tendremos que crear un proveedor de Faker. Vamos a hacerlo dentro de la carpeta test utils. Nos creamos una carpeta Faker Providers y lo podemos llamar equipo football provider. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y escribimos class equipo football provider. Y aquí vamos a hacer que herede de la clase base de la librería de Faker. A continuación implementaremos el método de equipo, incluyendo en su interior la llamada al método randomElement que devuelve un equipo al azar. Perfecto, ahora ya tendremos un lugar centralizado en el que quitar o añadir equipos aleatorios. Volvemos a nuestra clase de test y tendremos que añadir nuestro proveedor a la instancia de Faker. Escribimos $this Faker add provider y le pasamos como parámetro una instancia de nuestro provider. Ejecutamos el test y pasaría con éxito. Evidentemente, esta solución no es del todo perfecta, ya que tendríamos que repetir la línea en la que se vincula el provider en cada test. Una opción más inteligente sería realizar esta vinculación a nivel del método setup de la clase del test o de una clase de test case base, o bien dentro de uno de los proveedores de Laravel que se ejecutan al arrancar la aplicación. Vamos al método register de la clase AppServiceProvider y escribimos lo siguiente. En primer lugar, deberemos decir que esta vinculación solo debería producirse si el entorno es el de local o el de testing, ya que fallaría en un entorno de producción al no instalarse allí la librería de Faker, que es una librería exclusivamente de desarrollo. Así pues, dentro de este condicional, registraremos un singleton en el contenedor de Laravel para la clase generator de Faker. Escribimos $this app singleton, pasamos como primer parámetro el nombre de la clase generator y como segundo una función anónima. Dentro de esta función anónima creamos una instancia de la clase factory con el local español. Repetimos la vinculación del provider que tenemos en nuestro método de test con el método addProvider y retornamos la instancia de Faker. Volvemos a nuestra clase de test, eliminamos la línea de vinculación porque ya no nos hace falta, ejecutamos la prueba y sigue funcionando. Dentro del método register podéis añadir todos los providers personalizados que necesitéis en la aplicación. Si en diferentes proyectos necesitáis los mismos providers, podéis valorar crear una librería para ello. Os recordamos que en la documentación oficial de Faker se nos facilitan unos cuantos ejemplos de librerías que extienden la funcionalidad de Faker con nuevos métodos en las que podemos inspirarnos. Puede que alguno de vosotros se esté preguntando si esto no es sobre ingeniería, si no se podría crear simplemente un fichero que devolviera los valores con métodos de aleatoriedad nativos de PHP o con un método dentro de un enum en sus versiones recientes.
Si os surge esta duda, os recomendamos que veáis el vídeo sobre la reproducción de escenarios de datos con la semilla de Faker, ya que os aclarará la ventaja de usar Faker en contraposición a métodos nativos de PHP. Antes de acabar el vídeo, 3 apuntes importantes a tener en cuenta. El primero es que no podéis usar métodos personalizados con el helper fake del Laravel, ya que este devolverá una instancia antes de que se lea el proveedor donde nosotros revinculamos la instancia de Faker. El segundo es que los métodos personalizados de los providers no son solo útiles para ahorrarnos líneas, también podéis usarlos para aportar un poco más de semántica al método de Faker y para aseguraros de que el valor que se retorna cumpla un patrón determinado y no produzca un fallo posterior de validación. Por ejemplo, pensemos en un número CUPS. El código universal del punto de suministro es un código alfanumérico que tiene un patrón muy concreto cuya creación con los métodos por defecto de Faker sería bastante complicada. Este sería un buen caso en el que crear un provider personalizado no solo ahorraría líneas, sino que también aportaría semántica y la garantía de que el valor retornado es válido. Por último, comentaros que también podéis probar el correcto funcionamiento de vuestros métodos con Tinker. Os creáis una instancia del generador de Faker y simplemente invocáis el método. Y como veis, de forma rápida sabríamos si está bien configurado y disponible. Y hasta aquí el vídeo de métodos personalizados con Faker. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Llegamos a nuestra penúltima clase y no podemos acabar el curso sin hablar de PEST. Si lleváis un tiempo dentro de la comunidad de PHP, seguramente habréis sido testigos del furor generado por PEST desde su aparición en el 2021. Según una encuesta de JetBrains, en ese mismo año ya se posicionó como el segundo framework de testing más usado con una cuota del 6%. Desde entonces, PEST ha lanzado 2 versiones nuevas que han mejorado considerablemente su funcionalidad, y cada vez son más las voces que aseguran que podría disputar la hegemonía de PHP Unit como el framework de testing más popular. Esta teoría ha ganado especial relevancia tras la decisión de Laravel de priorizar los ejemplos con PEST en la documentación oficial de Laravel 11. ¿Está toda esta expectación realmente justificada? Eso es lo que descubriréis en el tutorial de hoy, en el que exploraremos las características más innovadoras de PEST que han captado la atención de desarrolladores en todo el mundo. PEST se presenta como el framework de testing elegante de PHP que se centra en la simplicidad. Su autor, Nuno Maduro, que además es un reconocido desarrollador en la comunidad de código abierto y miembro del equipo principal de Laravel, explicó en una entrevista que PEST nació de su experiencia con Jest, el famoso framework de testing de JavaScript. Reconoció haberse sentido inspirado por su filosofía basada en la sencillez, lo que le motivó a trasladarla al ecosistema de PHP. Si leemos el ejemplo de muestra de la página de inicio, observamos que utiliza una sintaxis más corta y expresiva que se alinea a la perfección con el lenguaje natural promovido por Gherkin, y que os resultará muy familiar si tenéis experiencia en frameworks de testing modernos como Cypress. Pero esto es tan solo la punta del iceberg de lo que ofrece PEST. Vamos a instalarlo y a demostrar algunas de sus funcionalidades más destacadas. En nuestro terminal escribimos composer require pest/php/pest, le añadimos la opción dev para indicar que es una dependencia solo necesaria en el entorno de desarrollo y también con la opción with all dependencies, como sugiere la documentación. El siguiente paso tras la descarga de la librería es su inicialización. Para ello, copiamos la instrucción init de la documentación, volvemos a VS Code y la ejecutamos. Este comando creará diferentes ficheros dentro de la carpeta test. Añadirá 2 clases con test de ejemplos escritos en PEST, un fichero de test case base que hereda del test case del framework de PHP Unit y un archivo de configuración denominado pest.php para incluir ajustes específicos del proyecto. Además, si el proyecto es nuevo, también generará un fichero phpunit.xml. Como en nuestro caso ya existe uno, omite su creación. En este punto es importante que sepáis que PEST por debajo utiliza PHP Unit, por lo que comparte el XML de configuración. Como veremos más adelante, PEST sabe interpretar sin problemas cualquier opción de terminal o código escrito en PHP Unit. Antes de ver ejemplos prácticos, vamos a volver arriba y vamos a aplicar un par de cambios para adaptar estos ficheros a nuestro proyecto. Como ya explicamos en un vídeo que os dejaremos en los comentarios, nosotros tenemos una forma diferente de organizar las clases de prueba
y no seguimos la división de estas en las carpetas feature y unit, así que vamos a eliminarlas. En el caso de una de las clases de ejemplo, vamos a copiarla dentro de la carpeta administración que es ejecutada por una de las suites que tenemos configuradas en el phpunit.xml. Por otro lado, tampoco vamos a necesitar el test case base que genera por nosotros porque ya contamos con dos test cases base propios que creamos en vídeos previos del curso, tanto para heredar del test case del framework de Laravel como para heredar del test case de PHPUnit. Y ahora sí, tras haber aplicado estos cambios, vamos a abrir el terminal y si ejecutamos vendor bin phpunit, recibiremos el mensaje de que en su lugar deberemos ejecutar vendor bin pest. Esto es así porque con PHPUnit solo se pueden ejecutar tests de PHPUnit, pero con PEST podremos ejecutar las pruebas escritas con ambos frameworks. Así pues, ejecutamos vendor bin pest y vemos que al igual que sucede con la ejecución de tests en Laravel, obtenemos una salida de consola amigable gracias a la librería de Collision respecto al número de tests y aserciones ejecutadas, así como de la duración global y particular de cada test. Si queréis una información más resumida sin los nombres de las pruebas, podéis añadir la opción Compact al final de la instrucción. Y como veis, en este caso aparece solo aquello indispensable, a diferencia de lo que pasa con PHPUnit, que muestra detalles superfluos como la versión usada o el nombre de su creador. Si os gusta esta opción, podéis establecerla por defecto desde el fichero de configuración pest.php, escribiendo uses compact. Volvemos al terminal, ejecutamos de nuevo los tests sin el flag de compact y seguimos visualizando las pruebas de forma resumida. Este afán por la claridad también se refleja en el modo en el que se muestran errores por consola. Hemos introducido un bug intencionadamente en una de nuestras aserciones, sustituyendo el valor del ID correcto por 1234. Abrimos el terminal y vamos a ejecutar el test primero con PHPUnit. Como veis, nos vuelca un montón de líneas y solo al final, medio escondido, nos marca las dos líneas conflictivas con un más y un menos. En cambio, si ejecutamos esta misma prueba con PEST, obtenemos en un rojo chillón la línea causante del error y una indicación explícita de dónde se ubica la aserción fallida en nuestra clase de test. Esto es absolutamente fantástico para el día a día del desarrollador. Vámonos ahora al test de ejemplo creado por PEST y estudiemos con detenimiento la sintaxis. Lo primero que salta a la vista es que se aboga por la legibilidad sin ningún atisbo de duda. Fijaos que no son necesarias ni la declaración de tipos estrictos, ni el namespace, ni tan siquiera el nombre de la clase o la asignatura de public method del test. Para crear un test, lo único que hará falta será llamar al método test, incluir el nombre de la prueba como primer parámetro y el contenido de la misma dentro de una función o closure. PEST también permite el uso del método it en lugar de test, ya que es muy frecuente en frameworks de testing modernos. Dependerá de cada equipo qué convención adoptar. Por otro lado, al usar un string para el nombre del test, se puede prescindir del formato snakecase habitual de PHPUnit. Por ejemplo, podríamos escribir un ejemplo sencillo. Ejecutamos el test y aparece de forma más legible en nuestro terminal. Hay quien prefiere seguir usando barras bajas en los nombres de test para facilitar el copiado con el ratón y poderlo ejecutar de forma exclusiva con la opción filter, pero creemos que esto es por desconocimiento del método only que ofrece PEST. Lo añadimos al final, abrimos el terminal, ejecutamos vendor bin pest sin filtrados y aquí tenemos el resultado de la prueba de forma aislada. Si queréis saltar la ejecución del test, PEST lo pone sencillo con un método skip que se puede concatenar a la prueba. A diferencia de PHPUnit, el método skip de PEST permite pasarle una condición como primer parámetro que será evaluada para determinar si se salta o no. En caso de que el motivo de saltarlo sea porque está pendiente de finalización, PEST también incluye un método to-do muy práctico. Esto nos permite revisar los tests que faltan por completar desde el terminal añadiendo la opción to-dos. Con PEST3 se pueden incluso asignar to-dos a personas o bien vincularlas a una issue o a una PR. Una vez que se empieza a trabajar en el test, se puede marcar como work in progress y al finalizarlo como done. Otra opción que nos encanta de PEST es la posibilidad de indicar que queremos que se repita la ejecución de una prueba. Por ejemplo, si queremos depurar un test errático que a veces funciona y a veces falla, podemos añadir el método repeat, indicarle 20 veces o las que queramos, concatenarlo con el método only
y ejecutar PES desde el terminal. Y como veis, se repetirá esa cantidad. Algunas opciones de filtrado de test que nos resultan también muy interesantes incluyen al flag bail para detener la ejecución al encontrar un error, al flag dirty para ejecutar solo los tests con cambios sin comitear, o al flag retry para volver a ejecutar los tests pero lanzando primero los que hubieran fallado. Pero centrémonos ahora en el contenido del test. La sección de ejemplo que añade PEST es el equivalente a $this a ser true de true. PEST utiliza un estilo de programación funcional en el que se declara qué se quiere hacer en lugar de lidiar con el estado de los objetos. Esto mejora la legibilidad del test, ya que se lee como en el lenguaje natural. Si sustituimos el true del ejemplo por una variable sVip, en vez de leer verifica verdad sVip, leemos espera sVip que sea verdad. De todos modos, se pueden usar ambos estilos porque, tal y como hemos dicho anteriormente, PEST entiende las dos sintaxis. Si ejecutamos de nuevo el test, funcionará sin problemas. En la sección de expectativas podéis ver el listado completo y os daréis cuenta de que muchos métodos van prefijados con to be precisamente para aportar mayor semántica. Si os preguntáis cómo quedarían los métodos habituales assertSame y assertEquals de PHP Unit, en PES se utiliza el método to be para realizar una comparación estricta de tipo y valor, mientras que el método toEqual solo evalúa el valor. Además de todas estas expectativas, PES también trae diferentes modificadores que permiten personalizar los tests con expectativas más complejas y que os recomendamos que probéis. Por ejemplo, con el modificador AND se pueden encadenar expectativas, o con NOT invertir la expectativa. El modificador each también es fantástico, ya que permite aplicar una expectativa sobre todos los ítems de algo iterable, como por ejemplo un array, lo cual limpia el test de bucles innecesarios. A continuación vamos a ver cómo podríamos transformar una clase de 40 líneas en casi la mitad usando PEST. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a copiarnos el método de test y vamos a comentar toda la clase para que no esté dando errores. Vamos a copiar el método de test en sí por arriba y vamos a empezar a refactorizar. Lo primero que tenemos que indicar es el método test, ¿de acuerdo? Y vamos a entrecomillar el nombre del método. Perfectamente podríamos quitar las barras bajas y como segundo parámetro tenemos que pasar una función. Ponemos el punto y coma al final y vamos a copiar y pegar el contenido en sí del método. Perfecto, lo siguiente que nos falta por copiar sería la parte del setup, ¿de acuerdo? En este caso vamos a copiar solo esta línea porque el parent setup no haría falta en PEST, ¿de acuerdo? Entonces venimos por aquí arriba y el método de PEST, que es el equivalente, sería el before each, que también os sonará pues, de Cypress y otros frameworks de testing famosos. Tenemos que pasarle nuevamente una función y pegamos el contenido dentro. Y ahora podemos borrar todo lo que es innecesario, la declaración de tipos, el namespace, evidentemente el atributo del framework de PHP Unit de test, productos model sí que lo necesitamos, pero ni el user model ni el test case los necesitamos, ¿de acuerdo? Si ejecutamos esto ahora nos va a dar un error y ahora os comentaré por qué, efectivamente, y es porque dice que el método getSuperAdmin, ¿vale? Es un método que no está definido. Y fijaos que ya nos sugiere, oye, te has olvidado, ¿no? de la función uses. Y es que tenéis que pensar que ahora mismo este método de test ha dejado de usar el test case del cual heredaba y que contenía el método de getSuperAdmin. Entonces, para resolver esto, lo que podemos hacer es venirnos a la clase de configuración de pes.php y fijaos aquí ya nos lo dice, test case. Nos sugiere que podemos cambiar el test case que usamos, porque fijaos que por defecto dice que usa el test case de PHP Unit, ¿de acuerdo? Y fijaos que incluso nos medio prepara la sobreescritura del test case, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a eliminar esto de aquí, vamos a darle a importar la clase. En nuestro caso, la que queremos importar es la de testUtilsTestCase, efectivamente. Y dentro del método in tenemos que indicar, digamos, a las clases de test de qué carpeta les va a afectar esta sobreescritura. Pues para no complicarnos la vida, aquí podemos aportar la constante dir, con lo cual en principio afectaría a todas, ¿de acuerdo? Si volvemos a nuestro test,
Volvemos a ejecutar y ahora efectivamente ya pasa. Que sepáis que esta sobrescritura se podría refinar un poquito más. Por ejemplo, se podría indicar dentro, en vez de la constante dir, pues podríamos indicarle un patrón para que, por ejemplo, en el caso de que las clases de test se situaran en una ruta que incluyera la carpeta infraestructura, pues utilizaran un test case concreto. En cambio, el resto de las clases de prueba, pues usarán otro test case. Es decir, que aquí dentro podéis usar sin ningún tipo de problemas un patrón, ¿vale? Una expresión regular. Si volvemos a nuestro test con PEST, podemos seguir aplicando ciertas refactorizaciones, ¿de acuerdo? Una cosa que, por ejemplo, tal cual está la refactorización ahora, se perdería, es un poco lo que es el contexto de la clase, ¿no? Para ello, PEST dispone del método describe. Entonces, si escribimos describe, pues aquí podemos indicarle lo que es el método de la clase, ¿de acuerdo? Y nuevamente, pues como segundo parámetro, una función. Y lo que deberíamos de hacer es copiar tanto el before each como el test dentro del describe. ¿De acuerdo? Vamos a seguir, vamos a ejecutar de nuevo para ver que no nos hayamos cargado nada. Efectivamente, todo está bien. ¿Y qué más cositas? ¿Cómo podríamos pulir esto todavía más para, digamos, dejar una sintaxis o un estilo más declarativo que se alinee con PEST? Pues, por ejemplo, podríamos copiar todo esto, toda esta parte de aquí del acting as, ¿vale? Y llevárnosla al before each, ¿vale? Y aquí, pues directamente el usuario superadministrador, pues lo vamos a incluir directamente dentro del acting as, ¿vale? Entonces aquí ya lo podemos eliminar y aquí llamar directamente al post.json. De hecho, pues podemos incluso cargarnos la variable de la response para que se alinee, insisto, con el estilo de programación de PEST, más declarativo. Por aquí también nos lo podríamos cargar, ¿de acuerdo? Y si volvemos a ejecutar esto de aquí, vale, pues seguiría funcionando sin problema. Quizás una cosita más, simplemente como curiosidad os la comento, y es que si podríamos imaginar que no estuviéramos interesados en validar que el producto está correctamente en un registro de la base de datos, es decir, que no nos interesara esta aserción de Azure Database Hash. Pues si la elimináramos, ¿de acuerdo? En este caso ya perdería el sentido la existencia de esta variable. Entonces podríamos pasar lo que es la generación del array con los datos del producto dentro del segundo parámetro del post.json y entonces aquí con PEST podemos todavía simplificar más porque cuando solo hay una aserción, ¿de acuerdo? Podemos directamente concatenar el método siguiente, ¿de acuerdo? A el método test de la siguiente manera. Vamos a seleccionar todo esto hasta aquí. Cerramos aquí el paréntesis, podríamos eliminar ya esta parte de aquí y fijaos que quedaría todo directamente concatenado con la propia clase del test. Si ejecutamos y no me deja mal, pues efectivamente esto sigue funcionando. Ya por último comentaros que, por ejemplo, se podría añadir al final un método group y decir pues que, pues yo qué sé, que esta clase pertenece a un grupo de controladores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Dejadnos recordar nuevamente que para empezar a usar PEST no es necesario refactorizar los tests existentes con PHP Unit, pero si deseáis hacerlo existe una librería específica para migrarlos llamada PEST Plugin Drift. Este no es el único plugin disponible, de hecho hay muchos, uno para integrar Faker, otro para Laravel con el que podremos crear métodos de PEST desde la consola, para Livewire, o incluso uno de Watch que es alucinante ya que permite que se ejecuten automáticamente los tests que se indiquen cuando se detectan cambios en los ficheros del proyecto. PEST presume no solo de elegancia, sino de aglutinar en un único framework todas las herramientas de testing punteras del momento. Se pueden ejecutar test de estrés para comprobar si la página aguanta un volumen alto de peticiones, test de mutaciones para evaluar la calidad de las pruebas, test de profile para estudiar su rendimiento, también tiene ejecución de test en paralelo, snapshot testing, en fin, un montón de recursos que podéis investigar por vuestra cuenta y sobre los que tenemos vídeos en el canal. Pero sí que hay una utilidad que nos parece sublime, que es la del testing de arquitectura. El testing de arquitectura, para los que no sepáis de qué va el tema, es una categoría de pruebas que intentan garantizar que un proyecto cumpla o se adhiera a una serie de reglas. Pensad que es relativamente habitual que los programadores entren y salgan de un proyecto,
y que con el tiempo no se mantenga una coherencia en el estilo del código. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para que veáis todo su potencial. En VS Code vamos a crearnos una carpeta arquitectura dentro de test y vamos a abrir el fichero de phpunit.xml para añadir una nueva test suite para los test de arquitectura. Dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva clase de test, arquitectura test, y abrimos la etiqueta de PHP. Si quisiéramos seguir un tipado de PHP estricto a nivel de proyecto, podría ser interesante implementar un test de arquitectura que velara porque todos los ficheros dentro de la carpeta src incluyeran la línea que declara los tipos estrictos. Para ello podríamos escribir arc, pasarle un nombre al test entre comillas, por ejemplo, strict types en src, y decir que se espera que la carpeta src use tipos estrictos. Vamos además a concatenar el método only para que solo se ejecute este. Abrimos el terminal, ejecutamos vendor bin pest y va sin problemas. Vamos ahora a eliminar la declaración de tipos estrictos de un fichero dentro de src. Volvemos a ejecutar pest y en este caso nos advierte de que se espera que el fichero use los tipos estrictos. No sé qué pensaréis, pero a nosotros nos parece una maravilla. Hay una infinidad de posibilidades de test de arquitectura. Tenéis toda una lista de métodos de expectativas que podéis usar. Por ejemplo, que una clase sea abstracta, que sea invocable, final, solo de lectura, etc. Hay una que nos parece muy potente, que es la de to have public methods besides. Fijaos que en combinación con el modificador not, nos permitiría decir que en una clase no existieran métodos públicos salvo los que indicáramos en un array. Esto podría ser súper útil para aquellas clases que sean casos de uso y solo deban tener un único punto de entrada. Otra muy interesante es la de to have suffix, que nos puede servir para asegurarnos de que todos los ficheros de un determinado namespace tengan un sufijo específico. Pero la joya de la corona se la lleva la introducción de los presets en PES 3. Con esta nueva versión, Nuno Maduro ha incluido la posibilidad de importar directamente un conjunto de reglas de arquitectura que deberían ser habituales en la mayoría de proyectos. Por ejemplo, añadiendo el preset de PHP, evitamos que lleguen a producción funciones como die o bardump, así como funciones obsoletas de PHP. Con el de security, garantizamos que nuestro código no contiene vulnerabilidades como las llamadas a métodos como eval o phpinfo o el hasheo con el algoritmo MD5. El de Laravel es curioso porque obliga a que se sigan las convenciones de Laravel, como la de los nombres a utilizar para los métodos de dentro de los controladores. Por poder, incluso podríamos crear un preset personalizado que contuviera un conjunto de normas comunes a los proyectos de la empresa. En resumen, podemos decir que no nos extraña nada la adopción que está teniendo PEST, especialmente porque permite una transición progresiva sin necesidad de abandonar PHP Unit de inmediato. Su compatibilidad con los test existentes, la incorporación de funcionalidades avanzadas y su enfoque en la simplicidad lo hacen una opción atractiva para cualquier equipo de desarrollo. Puede que muchos proyectos acaben adoptando un enfoque híbrido que combine lo mejor de los dos mundos. El tiempo lo dirá. Esperamos que el tutorial de hoy haya arrojado un poco de luz sobre lo que es PEST. Esperamos que os haya gustado. Y hasta el próximo y último vídeo, un fuerte abrazo. Hola a todos y bienvenidos a la que será la última entrega de nuestro curso de testing. Han sido 4 meses y medio intensos, con píldoras diarias, que esperamos hayan contribuido a vuestro crecimiento como programadores. Para poner el broche final a esta serie nos despedimos con unos pocos consejos, pero no sin antes recordar que detrás de cada vídeo hay horas e incluso días de trabajo. Si valoráis el contenido, os agradeceríamos enormemente que lo compartierais con otros compañeros o en vuestras redes. De esta forma podremos seguir creando material de calidad para la comunidad. Y ahora sí, vamos con nuestro carrusel de consejos finales. La primera recomendación para que continúes desarrollando tus habilidades de testing es muy simple. Participa activamente en los debates de tu empresa, pregunta a las personas que más saben y compárteles tu código para que te den su opinión. Puede parecer obvio, pero hay muchos programadores que no consultan por vergüenza o por miedo. Piensa que la mayoría de las personas disfrutan ayudando y se sienten útiles y valoradas al compartir su conocimiento, así que anímate a pedir opinión y seguramente te sorprendas del resultado. Si en tu empresa o entorno no cuentas con gente que te pueda orientar, puedes estudiar los test de librerías open source de éxito.
Podrías entrar a la carpeta test del framework de Laravel y navegar por las diferentes clases de prueba. Por ejemplo, al entrar en la clase File System Test, podrías descubrir que en las nuevas versiones de PHP Unit se pueden usar los atributos before class y after class para marcar métodos que deban ser ejecutados antes de la primera prueba y después de la última prueba de la clase de test. Explorando proyectos de código abierto no solo mejorarás tus habilidades técnicas, sino que también estarás al día con las mejores prácticas. El tercer consejo es que debes entender muy claramente el funcionamiento de la aplicación para poder realizar los tests de manera exitosa. Si no tienes claro cómo debe comportarse un sistema, entonces no tendrás forma humana de escribir tests efectivos y fidedignos a la funcionalidad que se espera de este. Los mayores errores en el desarrollo suelen surgir debido a un mal análisis de los requerimientos. Cuando un programador no comprende exactamente qué se espera del software, empieza a rellenar esos vacíos con suposiciones inciertas, lo que genera fallos que podrían haberse evitado con una documentación adecuada. Un reciente estudio de la firma internacional Deloitte reveló dos datos realmente impactantes. El primero, que el 64% de los defectos en el software se originan en las fases iniciales de toma de requisitos y diseño, y nada tienen que ver con la implementación del código final. Además, corregir errores derivados de una mala definición de requisitos puede costar hasta 100 veces más si se detectan en etapas tardías, lo que hace indispensable acortar el ciclo de retroalimentación. Consejo número 4. Como dice el doctor e ingeniero informático Luis Fernández, para hacer testing primero hay que saber programar. Tener una base sólida en programación es esencial para escribir buenos tests. Refuerza tus conocimientos en programación orientada a objetos y estudia principios fundamentales como SOLID. Comprender estos conceptos no solo mejorará la calidad de tus pruebas, sino también la de tu código en general. El quinto consejo va dirigido a líderes de equipo y jefes de empresas. No deleguéis el testing únicamente a un departamento especializado. Aunque exista un equipo dedicado a pruebas, todos los programadores deberían ser responsables de testear su propio código. El tiempo de desarrollo debería incluir la realización de pruebas dentro de cada tarea. No debería existir una fase separada de testing al final del desarrollo, sino que debería integrarse en el flujo normal del trabajo. Según múltiples expertos, entre un 20 y un 50% del tiempo de cada tarea debería dedicarse a escribir pruebas, y con la experiencia este tiempo se reduce significativamente. Y nuestro sexto y último consejo: no dejes la práctica para más adelante. Empieza ya. La mejor forma de mejorar en testing es practicando. Si nunca has escrito un test, proponte el reto de hacer uno esta misma semana. No importa si al principio no te salen perfectos. Lo importante es dar el primer paso. Unos meses después, cuando revises las pruebas, notarás cuánto has aprendido y cómo puedes mejorarlos. Nos ha pasado a todos. El testing es cuestión de práctica y repetición. Aplica lo que has aprendido en este curso en tus proyectos personales o profesionales. No temas equivocarte. Lo esencial es avanzar y mejorar con el tiempo. Con este último consejo cerramos este curso. Ha sido un honor acompañarte en este viaje. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima aventura. Un fuerte abrazo.